besaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la Amores, ¿cómo noche estamos? sin ti Buenas. duele. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tengo ¿Cómo en la mente estamos? la pose. Buenas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos un día más. ¿Cómo estamos? Otro día más por aquí, efectivamente. Buenas. Ay. A ver, os comento. He tardado un poquito en entrar porque estaba arreglando el contador que no sé qué le había pasado. Así que nada, aquí estamos un día más. Buenas a todos, bonicos y bónicas y preciosos y preciosas. Aquí estamos. Qué guapo estés hoy, reina. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas, Marita, corazón. Buenas a todos y cada uno de vosotros. Un besito enorme para todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿O nos despertamos con ganas? ¿Nos despertamos espabilados? ¿Nos despertamos felices o qué? ¿O qué hay? ¿Qué hay? Amor platónico, buena, chaval. Reina, que tengas buen día. Muchas gracias, Omar. Buenas a todos. Kai, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Que voy a activar ya el contador porque tengo que activarlo ya. Vamos a ver si puedo activarlo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Cuéntenme eso. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece hoy? ¿Cómo nos despertamos? Un poco de resaca, pero bien, así me gusta. Me mandaron varios vídeos ayer en discotecas con la canción de Nebulosa, increíble. La verdad, me hace mucha gracia eso, me hace mucha gracia que hayáis... que haya gente que pide hasta las canciones en discoteca, bro. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Y me etiquetáis, tío, muchas gracias. Monse Branco Loco, Pipas Tijuanas, Andrexpi, el mejor plan. Hombre, qué bonito lo que me dices. Qué bonito lo que me dice Lil. Bueno, aquí estamos, segundo día extensible. Ayer fue de puta madre, 9 horas, la verdad. Estuvimos tanto en Spain como en Checkpoint. Estuvo de puta madre las dos, Estuvo de puta madre. Ya vamos a llegar a 42.000, sí. Estamos en 41.984 personas, tío. 41.984. Ayer fue una locura. Ayer llegamos a 9.400 personas en directo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Tengo que decir... ¿Qué tengo que decir? Algo tengo que decir. Algo iba a decir yo. Algo iba a decir, tío. Algo estaba contando, tío. Ah, vale. Que con respecto al rolcito de ayer, mucha gente está contenta, mucha gente está triste. Veremos qué acontece hoy. Veremos qué pasa hoy. ¿Sobre el rol? Sí, era sobre el rol. Veremos qué pasa hoy. Otra cosita más. Los que estáis en el Discord, ¿vale? Perdonad que es que tengo que decir esto porque si no se me olvida. La gente que está en el Discord, ¿vale? Sabéis que en el Discord pues anuncio, hablo a veces con vosotros, intento daros todos los anuncios rápido. Fue una locura, te lo mereces, eres muy buena roleadora. María, un besito para ti enorme, muchas gracias, corazón. En el Discord hemos estado actualizando cosillas, ¿vale? Me ha ayudado maravilloso Destru, si le podéis hacer promo, porfa. Es muy bueno con el Discord y me ha ayudado mucho. Se ha actualizado tu Discord, efectivamente. Destru me ha dado una ayuda muy grande con ello. Así que nada, pues hay cosillas nuevas, iréis viendo. Ricky, corazón, mándame un punto por el Discord. Porque antes te estaba buscando y no te encontré. Y pues nada, sí, si ponéis exclamación Discord lo tenéis. Uy, me escucháis, ¿no? Totalmente merecido y ojalá vaya mejor. Ahí también
Te lo mereces, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Y pues nada, mi gente preciosa, nos vamos a ir Ice ya. Nos vamos Ice ya. Ayer fueron 9 horas de rol, tío. No paré en toda la tarde. Lo que hicimos fue puro rol, bro. Y no me cansé. Luego sí que me fui a dormir porque estaba muerta. Pero de puta madre, la verdad. Otro día de éxitos para Corina. Ojalá, tío. Ayer fue de desgracias porque la pillaron 2 veces. Pero bueno, por lo menos fueron las risas. Por lo menos fueron las putas risas, la verdad. Comentar cosillas. No sé, tío, estoy contenta. Estoy feliz. Estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz y eso es muy importante. Hay que decirlo. ¿Jugarás otro juego en el extensible? Al fin llegó la demonia nebulosa. Muchas gracias, Kilitro, por esos pitazos. ¿Jugaré otro juego? No lo sé. O sea, normalmente lo que hago es jugar GTA y reaccionar a cosas, pero no soy de jugar otros juegos. Normalmente. Depende de todo. Ah, sí, lo de integración de Discord. Es que ya sabía yo que se me estaba olvidando algo con respecto al Discord. Las personas que seis sub aquí, ¿vale? Seis sub en Twitch. Si enlazáis la cuenta de Twitch con la de Discord, vais a estar en el canal de subs de Discord y vais a tener cositas especiales, ¿vale? Coloca nebulosa para entrar y darle todo. ¿Queréis nebulosa para entrar? ¿Ponemos nebulosa? ¡Nebulosa! Ya estamos entrando, ¿eh? Ayer Corinita se fue triste, tío. Bueno, no triste, se fue así como... Ahora sí, 42.000, sí, chicos. Acabamos de llegar, muchísimas gracias, corazones. Un besito hermoso, enorme para todos. Te amamos, ladrona demonia. Muchas gracias. Recuerda lo básico a la gente, por favor, que dejen de ser tan imbéciles pidiendo cosas o insultando. Vale, ok, si queréis que haga eso, yo es que soy de dar chapas, tío. Yo doy chapas. Yo cuando hablo ya te suelto una chapa, tío. Honestamente, estos días obviamente sois mucha gente nueva. Sé que llegáis mucha gente que a lo mejor o... Ya no sé si nebulosas de Ñengo o de Corina, jajaja. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Ha llegado a presentarse esa duda. Sé que llegáis mucha gente nueva, ¿vale? Mucha gente no es consumidora 100% de roleplay. Cualquier comentario que me digáis de qué tengo que hacer, por ejemplo, haz esto, llama a este, muévete para aquí, haz esto, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es MG, ¿vale? Cualquier información que saquéis de otro canal, no me la podéis dar. ¿Por qué? Porque es MG. Mis moderadores van a estar muy activos con el MG porque sois muy cañeros con el MG. Va a haber sanciones temporales. Gente que haga comentarios de mierda, nada más llegar. Un segundo, chicos, un segundo. Perdonen, chicos, que me han venido aquí y me han dicho que me estaba subiendo mal el contador, que me había subido a 7 horas y no tenía sentido. Ya está arreglado, perdón. Porfa, estén atentos al contador porque es que como se me esté liando, la hemos liado. Lo que estaba comentando, ¿vale? A ver... MG, gente, el MG, por favor, no hagan MG, please. O sea, de todo me quiero enterar y C, de todo me tengo que enterar yo y C, no me tengo que enterar de cosas o C. Luego, comentarios de mierda del palo de una persona que acaba de llegar, seguirme y decirme, hija de puta, os vais a ir ban. Es que soy gilipollas si hacéis eso, honestamente. Entonces, os vais a ir ban con comentarios de mierda así. Y ya está, disfrutad del stream, o sea, no tengo nada más que añadir. Era solo eso. Solo eso, tío, que disfrutéis del stream y ya está, y nos lo vamos a pasar bien. No, solamente porque me han pedido que aclare las cosas una vez más. Ah, por cierto, otra cosa más. Las cosas que pasan IC son IC. No hay nada OC, ¿vale? No os hagáis cabeza de que soy Corina. No soy Corina, soy Andrea, ¿vale?
Y Corina es una cosa y Andrea es otra, ¿vale? Solamente aclarar eso. Venga, listo, vámonos. Vámonos. Vamos a poner nebulosa, que me la han pedido. Me han pedido nebulosa. Pues, Buenas. Juega lo que te guste e ignora a toda esa gente. muchas tóxica. gracias. No os preocupéis, es que no me importa. Lo que pasa es que me han pedido que lo aclare nuevamente, pues lo aclaro. Lo aclaro. A ver. Uy, te noto nebulosa. Deja que pase cualquier cosa. Muchas gracias por esos vitazos, corazón. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Corina? Muy bien aquí. ¿Todo bien? ¿Y tú? Tengo una llamada perdida tuya. ¿El concesionario? Sí, creo que era algo de ayer, porque ayer hice un robo así de Andrea es Strike. una ladrona porque No me me sale muy robaste bien. el corazón con tu personaje. Muchas gracias. Vale, pues perfecto. Cualquier cosilla me voy a meter en radio, ¿vale? Vale. Venga. En la misma de siempre, ¿no? Sí, claro, la misma de siempre. Vale. Venga. Chao, chao. Venga, chao. Y Chloe. Otra cosa que tengo que ver es si... O sea, yo no sé si me lo quitaron o realmente me desapareció, porque probablemente se haya bugueado, porque soy la reina de los bugs, I mean. Hola, hola. Hola, papi, buenas, Brian, ¿cómo estás? Oye, Madrid, no tendría que hablar contigo. Tendríamos que hablar con madrileño, la verdad. No hemos hablado con madrileño, tenemos que hablar con él. Bueno, chat, ya comienza la novela. Recuerden, disfruten. Hay que disfrutar, gente, hay que disfrutar. ¿Ha subido 5 minutos sin alerta? ¿En serio? A ver si va a estar subiendo con los follows, que los follows sí que no me contaban. Entonces somos dos y sé que tú me dices cuando suena, amigo. No sé si hacerle... Jime, muchísimas gracias por ese subcorazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Muchas gracias. Andrea, el enlace de Discord creo que ha Muchas expirado. gracias. Actualizarlo con un permanente de uso sin de días. Listo, muchas Saluditos de gracias. Gracias porque no me había dado cuenta. Listo. Ahora lo arreglan los mods, muchas gracias. Está bien poner el contador, perfecto, listo, pues. Vamos a ir a arreglar la moto, si hay algún mecánico abierto, por favor, que haya algún mecánico abierto. Servicios. Están abiertos los dos, pues me voy para allá. Enol, muchísimas gracias por ese pedazo de prank, corazón. Muchas gracias. ¿Qué pasa, chula? ¿Qué pasa, Suricato? ¿Cómo estás? Estoy bien, aquí andamos. Buen día, guapa. Buen día, mi gente preciosa. ¿Cómo estamos? Nos vamos para arreglar la moto, tío. Que es que si no... Reine, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Muchísimas gracias. Es enorme para ti. Ay, Dios mío. Me mata. Corina, mi casita, muchas gracias. Y hola a ti también, hermosa. ¿Cómo estás, Lelito? ¿Cómo estás? Se activa el tren del hype. Es momento, mis valientes. Ataca con todo. Pongamos ese crono en 10 horas. Cara sonríe. Gracias, Te Kai. deseo un gran día hoy, Andrea. Sos la mejor. Muchas gracias, Kai. Un besito enorme para ti. Y gracias por estar por aquí. Sí, se activó el tren del hype. Nivel 2. Team Corina, muchas gracias, mi gente. Me he ido por donde no es por el otro lado, pero bueno. Por estar leyendo el chat. Ayer el clip diciendo chihuapa de... bro, no he visto ese clip. Tengo que verlo. Un día más. ¿Cómo estás, André? Muy bien, Roder. ¿Y tú qué tal? Esa moto parece un... Ya, por eso tengo que ir a arreglarla. Muchas gracias por esos pitazos, gente. Muchas gracias. Hola, buena Fernández. ¿Cómo estás? Vámonos. Para el taller Los Santos Custom, que en Checkpoint es el Rockport. ¿Qué más pues? ¿Cómo estamos, Wolf? Vamos a entrar por aquí. David, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón nivel 1. Muchas gracias, corazón. A ver si hay por aquí alguien que me atienda, please. Lo siento, pero 10 horas no les parece. ¿Poco? Jajaja, vamos, reina. Gracias. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Aquí, fumando petas. Así me gusta, hombre. La vida. Y 7 horas. Ya se ha alargado 7 horas. Vaya. Me da que no, Me da que no. Nada. Me da que está... No.
Puedes llevárselo. Es un oñe. Ñoñe, Oñe. ñoche. El cosa de cuña. Oñe. Estoy cansado, jefe. Cosa de cuñado. ¿Me podrías por fin reparar la moto? Sí, ven. Gracias. Estoy cansado, jefe. ¿Cómo va la novela con Inodor bien? Hola, buenas. Ayer discutieron, entre comillas, se arreglaron. Vale, son déjame las llaves. No la son querrás pintar, amigos. No, no, gracias. Hoy Seguimos tampoco con la el- quiero. Hoy tampoco tengo dinero, no te preocupes. ¿no? Vale. Qué majo. Yo creo Ya. que te va siendo hora de cambiar de moto, ¿no? Cuando haya dinero. Ahí tienes. Muchas gracias. Sube esto. Un segundito, vamos a ver. Que no lo he visto. Un segundo. Muchísimas gracias por esa sub. Z Frizz, un besito enorme para ti. Muchas gracias. Y David, muchísimas gracias por esa sub, corazón. Esos bitazos, mi gente. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Voy a poner música, que no tenemos música. Uy, perdón. Me quedé bugueada. Pero va bien la moto, ¿eh? Qué pobre. Esta motillo, la wiwi del Miguel Máquina, me cago en Dios. Va de repartir kebabs. Hola, buenas. Perdonadme, gente. Perdonadme, ya he vuelto. Perdonadme. Tiene que esperar fuera en el bar. Ahora le atenderemos. Hola, Vale. perdón. Venga. Ya estoy. Te cobré, ¿vale? Listo. Dame un segundito. Sí, hombre. No me han quitado las facturas. Ese de ahí no se escapa ya, ¿eh? Quédalo enganchado. Listo. Ay. Ya lo he arreglado, Ricky. Estaba mal. Te he dejado las llaves ahí puestas. Muchas gracias, hasta luego. Vale. Nada, hasta luego. Qué majo. Vamos a... Ya lo he arreglado, tío. Tengo 8 horas, pero era menos. No sé por qué ha subido tanto. Se sube cuando pones la pantalla ahora... No. Estaba bien, pero es lo que te digo. No sé cómo... O sea, creo que eran los bits que estaban mal configurados y cada bit estaba subiendo 5 minutos. Creo que era así o algo así. No sé, que estaba liada. Y ya lo he arreglado. Linda Gregorina lleva un chaleco casi lleno. ¿Cómo? Porque una vez se puso chaleco y no sé por qué, se me ha bugueado. Y no sé cómo quitarlo, ¿sabes? Vamos a ir a comprar comida que no tengo, ¿no? Vamos a ver qué está. Me saludas, buenas, Alexis, ¿cómo estás? Vamos a ver qué está abierto, Está abierto el Tequila La, el Arriba, el Pearls, el ¿Cómo andas, Jordi? ¿Dónde estás? Tengo el garaje blanco. Vale. ¿Hacer algo? Corrige a 650, voy, ya lo arreglo. ¿650? Voy. Ya lo arreglo. Un segundo, mi gente preciosa. A ver, vamos a ver, que tengo que arreglar. Es que me está rayando mucho la cabeza, la verdad. Dadme un momento, please. Thank you. Un segundo. Un momento. Porfas. Son 6 horas 50, creo. Uy. Vale. Sí. Creo que ya está. Ya está arreglado. Buenas, TTN. Muchas gracias por ese subcorazón. Un besito enorme. Es que no sé qué se ha rayado. Genial, ¿cómo estás, Ricky? Seis horas, sí. Es que ya decía yo, es que se me ha rayado, se me ha bugueado, es que me estaba sumando una cantidad de tiempo loquísima.
Gente, yo no sé qué está pasando con el contador. No lo sé. Si veis que sube demasiado mal, en plan rollo que está subiendo una locura, avisádmelo porque es que no sé qué está pasando, ¿vale? Escolti, ¿Qué pasa, bombón? como te digo, he dejado 70 bolsitas en la moto Ya has perdido la y moto. la moto se la ha llevado la grúa. Es para matarte. Necesito comida urgente. Ya vengo, Jordi. Vente. Vente, anda, vente. ¿Cómo que has perdido 70 bolsas? Porque... Es que, ¿por qué llevas 70 bolsas encima, tío? No, la llevaba guardada ni la aguanté. Pero en una moto robada. La verdad que no he pensado. No. Ya me das cuenta. Pobrecito, en verdad, pobrecito. Ha perdido 70 bolsas, que no son mías, pero lo digo por él, ¿sabes? Ha perdido... Que además eso es una pasta. Sí, ya lo sé. Uh. 70 bolsicas que ha perdido, pobrecito, bro. Vente para los que no tengo comida y necesito comida. Jordi siendo Jordi. Sí, tío. Que me han etiquetado una cosa de una cuenta fan de Jordi, que le han hecho un fanart precioso que se le manda por privado. La chavala le he dicho que en plan... O sea, no le he dicho nada a la chica, pero se lo he pasado por privado porque la chica era como muy fan de Jordi y dije, pues lo voy a hacer. Hola. Necesito comida urgente. Me desmayo. Por favor. Un pack de esos grandes. Vale, de 10 y 10. Voy. Qué maja. No me han... Mira, se lo doy ahora la... Por favor, sí. Gracias. Pues voy ahora la factura. Pues nada, muchas gracias, Copito. De nada. Tengan buen día, señoritas. Igual. Ay, tiene la facturita. Gracias. Gracias. De nada. Pues hasta pronto, Que chao. aproveche. Tenga un buen día. Qué maja, bro. Ese es Copito. ¿Qué pasa? No lo sé, estoy ya... Estás triste. Empezamos ya mal el día, ¿eh? No, hombre, no. Vamos a pensar que va a ser un día grandioso, Jordi. Ya ves, que siempre acabamos en la cárcel, ¿sabes? Ay, mucha gracia presa de su corazón. Que de hecho, a mí me tienen que quitar 2 multas. Voy a matar a alguien. ¿Cómo que 2 multas? Sí. ¿2 multas de qué? Ay. Uy, Ay. no. Que me Voy a esperar un cuelgo. momento a vender lo que tengo, ¿vale? Vale. Que me tiene que quitar 2 multas que no me han quitado todavía. Y me va a empezar a ¿Qué ha dicho? temblar el ojo como no me las quiten. Pero, ¿por qué te van a quitar 2 multas? Porque ayer hice algo para que me quitaran 2 multas y me las tienen que quitar y no me las han quitado. De $4.500 y 2.000. Y como sea Ah, sí, mentira, pero- me voy a cargar a 2 policías. Pues yo te ayudo. Gracias, chulo. Yo creo que voy a subir a hacerme un coche de impo. Y luego me pongo con la droga. ¿Tú qué piensas? Ay. Un segundo, please. ¡Ay! Que tengo todo esto enredado. LOL. Que me ha saltado una alerta que no me tenía que haber saltado en Discord, que me da miedo.
Creo que para las multas te va a tocar esperar porque Gustavo no tenía acceso en la tablet, entonces deberá hablarlo con algún superior para que lo hagan. Andrex42 Love. No sé, chicos, yo eso no lo sé, dice. Yo solamente sé que ellos me han dicho que me la iban a quitar y no me la han quitado todavía. Así que voy a tener que hablar otra vez con ellos. Esa moto es una tortuga, efectivamente. Es la Cori Tortuga. Cori, mi canción. ¿Qué canción, Kylie? Se viene paseo diario en moto, efectivamente. Pero ya nos estamos acostumbrando, ¿eh? Buenas, Corina, buenas, buenas. Te veo doble, ¿what? Buenas a todos, buenas a todos. Es la moto mortal, tío. Es la moto que le causa dolores a mi querida Corina. Dolores, pero de cabeza le causa. Estoy intentando poner música. Un segundo. ¿Qué dice la Queen? ¿Cómo estás? ¿De gas, corazón? Llevo guarda los guantes, la capucha, pa' meternos en la casa de noche si no nos escuchan. Coronamos y a 200 metemos el coche. En una ducha en la Air Force. Moto triste, no. Moto feliz. Moto lenta y segura para Corina. Para que Andrea pueda ir leyendo el chat y no se mate Corina. Sale una ducha en la Air Force. Hola, demonia, buenas, buenas. La disco encendida y ella lucía nombre de... ¿De dónde eres, Andrea? De Ourense, ¿No hay Galicia. choques bueno? Aún no hay choque, aún no hay choque. Soy de Galicia, de España, corazón. Igual va para el piso, sí. No me he caído más de una vez con esta puta moto de mierda. Buenas, hermosa, buenas, buenas. Corina, mi casita. Besito enorme para todos. Si te vuelve a aparecer, lo mando a desaparecer. Efectivamente, Lady, efectivamente. Salió a misión. ¿De qué parte de Galicia eres, Andrea? De Ourense. Alejo, gracias por esos pitazos. De Ourense. No es España RP, es Galicia RP, joder, ya. Nombre de Nanx, mi madre de Barça, pedazo de su corazón, un besito enorme para ti. Muchas gracias. Se podía meterme una patita siempre hasta el otro día. Que era una venente. Yo lo sabía que le gustan los bandidos. También lo sabía. Gracias por esos pitazos, Alejo. Salió misión. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy feliz, la verdad. El norte manda, claro que sí. Claro que sí, coño. Buen día, reina. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Te sigo hace poco y eres una crack. Un saludo desde Tenerife, muchas gracias, Flofu. Muchísimas gracias. Pues un saludito desde Ourense. Ya empecé mi novela. Estás haciendo un buen trabajo. Bendiciones, hermosa. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Me puedes mandar un saludo. Buenas, David, ¿cómo estás, corazón? Es bonito Ourense, merece la pena visitar. Es pequeñito, pero es muy bonito. Es pequeñico, pero es muy mono. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿tú qué tal? ¿Qué pasó con el señor Isidro? Lo podéis ver en los resubidos o en YouTube, corazones. Que estoy arreglando muchas cosas, ¿vale, chicos? Lo que pasa es que con streams tan largos luego la cabeza no me da. Lo que quiero es descansar el tiempo que no estoy emitiendo. Hemos arreglado ya el Discord, ¿vale? Tengo que arreglar cosas de este canal, tengo que arreglar cosas de YouTube. Voy poco a poco, ¿vale? Voy poco a poco. Voy a meter más cosillas, sí. Con 19 años y con 26 antecedentes, sí. Mi pequeña Cori. Lo mejor de Ourense Termas, muy bonito. Como se levantó lo más bonito del mundo. Buenas, Victula. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cuánto llevas roleando? Menos de un año. Lindísima, cuando modificas el logo de los subs. Aunque es mucho trabajo, lo sé de primeras. Sí, tengo ganas de cambiar cosillas. Yo tengo ganas de cambiar cositas, chicos, lo digo en serio. Tengo muchas ganas, pero estoy en ello, ¿vale? Haz una playlist de Spotify, por favor. Me lo estáis pidiendo mucho, voy a tener que hacerla al final. Voy a tener que hacerla. Chamaquita. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Andrexi4 también. Lo tenéis por ahí, os lo dejo en los mods. Rolea súper bien, muchas gracias.
¿Cuál PJ te gusta más, Corina o Iria? Es que me gustan los dos, tío. Me gustan los dos porque son distintas. Pero no sé, es que con una soy más cañera, con la otra soy más chill, ¿sabes? Entonces son como que se complementan. Hola Andrea, buenas. Javier, ¿cómo estás? Buah, me acabo de acordar de un temazo que me han dicho. Hola, corazón. Buenas, ¿cómo estás, José? Es Ivy, ¿verdad, André? A Ivy pude desarrollarla poco, la verdad. A Ivy fue un CK en 2 semanas, creo, ¿no? Fue lo que me duró el personaje, no me duró más. Fue un CK muy rápido, no pude desarrollar apenas el PJ, pero me hubiera gustado desarrollarlo. Me parecía muy buen PJ. O sea, ya independiente del todo, me gustaba mucho ese personaje, tío. Y le hicieron CK muy rápido. Entonces... Buenas, Dark. ¿Cómo estás? ¿Con cuál de los dos PJs te identificas más? Yo soy una mezcla, digamos. Soy chill, pero a la vez tengo cosas de, por ejemplo, Corina. Que salta muy rápido. Y esas cosas. ¿Qué pasa con Derek al final? Derek sigue roleando. Está ahora con la cárcel. Derek sigue roleando con la cárcel ahora. Está con Tomate. En la banda de Tomate. Hola, ¿dónde estás? En el norte. ¿Puedes hacer? Un coche de importación. De acuerdo. Y luego pues podemos hacer cosas. Vale. Cuando acabes, me lo dices y preparamos. Vale. Pero mi personaje favorito de todos los que he hecho ha sido Zoe. Sin duda alguna, vamos. O sea, es que sin duda alguna. Es mi personaje favorito. Esta canción... Hace mucho que no la escucho. Espérate. Buenos días, ¿cómo está Andrea y Corina? Buenos días, muy bien, Angelito. ¿Tú qué tal? Oh, esta es muy bonita. Es que me la han pedido en especial y la voy a poner. Corina, mi casita, muchas gracias. Corina, mi... Esta es un poco triste, esta canción. Un segundo, gente, please. Muchísimas gracias por esa sub, Lady. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Esta canción me la pidieron porque... Muchas gracias, Alejo, corazón. Muchas gracias. No sé si ha habido... Un segundo. Espero que te la pases bien hoy. 3 meses por adelantado. Muchas gracias, Lady, corazón. Hoy va a tocar hablar con los que no hayáis visto el rol de ayer. Hoy toca hablar con Isidoro. Y va a haber chisme y drama. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Corina se ha dado cuenta de que bueno, pues lo que van a hacer son amigos. A mí me gusta que llevemos este rol de colegas, me mola. Me parece que los PJ se combinan muy bien. Y pues eso, van a ser amigos y ya, no hay más, entonces tienen que hablar. Colega puteros, efectivamente. Amigos con derechos, no lo creo. ¿Tienes los capítulos de Zoe en YouTube? Tengo algunos. Mi personaje favorito fue Zoe, sin duda alguna. Que además lo roleaba con mi padre. En plan, lo roleaba con mi padre y me molaba mucho ese rol. Uy. Amigos, no. ¿Por qué la cámara tan pequeña? Siempre la llevo así. Fue bonito. ¿Dónde roleabas con Zoe? En Checkpoint, donde roleo con Iria. Si entras en Marbella, ¿entrarías con Corina, con Iria o con algún personaje nuevo? No lo sé, gente. A ver, a mí me gustaría primero que me aceptaran en Marbella y luego ya ir viendo. Cori merece un Osiris, muchas gracias por ese sub. No de pasta.
Muchas gracias, corazón. Un besito enorme. Natalia, a veces seguir dos roles. Me estoy acostumbrando. A ver, a veces hay rollo en el que digo a veces Corina en vez de Iria, a veces digo Iria en vez de Corina. Pero... Ya no va a haber señora Navarro. ¿Cómo se dice? Hay veces en las que digo Corina en vez de Iria, a veces digo Iria en vez de Corina, a veces digo que una es de Ourense cuando la otra es de Vigo. Y bueno, se lía un poco, ¿vale? Porque se me lía un poco. Pero normalmente lo llevo de puta madre. Sí es verdad que como roleo más horas de Corina, cuando llego con Iria, a veces digo Irina en vez de Iria. ¿Sabes? Mi Lovela se ha muerto. No tiene por qué, corazón, no tiene por qué. Dejemos que se desarrolle y dejemos que el rol fluya. Disfrutemos de la vida. Corina estaría con Madrileño y Filadelfo. Corina no estaría con nadie, en verdad. Vale. A Filadelfo apenas lo conoce, gente. Eso es lo primero. ¿Nos haremos un amo? ¿Qué? ¿Nos haremos un amo? ¿Por qué no? Filadelfo Saxo, sí. Vale. Pero... luego lo hablamos. ¿Qué? Tenemos que hacer que salga bien, por Dios. Es que... por favor. Mi infiel favorita. Te invitó Isidoro a la fiesta. Vamos a ir a la fiesta, gente. Nos invitó, no vamos a ir a la fiesta. Pero estamos invitados. Uf, me mata con ese entorno. La novela de ayer la mejor, me alegra mucho, corazón. ¿Paga qué, corazón? ¿Que pague qué? ¿Que pague qué? Madrileño, acá salva, sí, tío. Madrileño... tenemos que hablar con él, tío. Tenemos que hablar con él porque ayer las cosas... O sea, bueno, las cosas han terminado un poquito mal, la verdad. Tenemos que hablar con él. Quiero poner algo, tío. ¿Qué ponemos? Tío, estoy amargada con la música, tío. Siento que escucho lo mismo en bucle. Rocío, muchísimas gracias por ese pedazo de rey, corazón. Un besito enorme para ti y para ti, todos los que vienen contigo. ¿Cómo ha ido el directo? Estoy. De verdad, de verdad. Que me quiero escuchar música normal y no puedo. Porque las que quiero todas tienen copyright. Puto copyright. Gente. Vámonos, vamos a escuchar una sesión de DJ Galanda. A ver si me motiva, por favor. Sesión volumen 10. La he escuchado en bucle, David. En bucle escucho a Alabama. Andrea, mi casita, muchas gracias. Tengo que hacer una playlist de estas de 2000 horas. Ay, 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 cómo me duele. Ando buscando money. También me encanta esa canción, bro. Loco, y yo ando loco. Soy DJ, y si quieres te puedo hacer un mix de música sin copy. Yo todo lo que hagáis, chicos, me encanta verlo, me encanta mirarlo. Así que si hacéis cualquier cosilla, sea fanart, sea edits, sea lo que sea, etiquetadme, tío, etiquetadme. Hay mucha gente que no me etiqueta, tío, y me encuentro yo por hashtags o porque me salen en directo. Gracias, gente, os amo, me encanta ver esas cosas, por favor, me encanta. Me encanta, mándenmelos, tío. La moto es el único vehículo que no estampa, mentira, sí que se estampa, sí que se estampa. Hablar, dicho y hecho. Estamos arrebatados. Estoy cansada, jefa, literal, Estoy cansada, jefa. No le ocupen. Antes lo dices, antes te chocas, literal, Un bebido el Gucci. Una Prada. Un bebido el Gucci. Gucci, no Ducci. Imbécil de Andrea, de verdad. Entrada. Una pizza tuya y mía. Pero tú estás prendida. Ay, ya sé dónde es. Que tengas un gran día. Muchas gracias, corazón.
Como te gusta esa me pico mi niña cara feliz con este son. No es que me guste, es que es la que tengo, tío. Que Dios diga. Dime qué pasó esta vez, ¿por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y Te dejo con ganas. ya Te diste cuenta que esta relación no es sana? si tu cama está fría, puedes quedarte en la mía. De vez en cuando, Yo te hago el favor, bebé. solo ya Andrea, ¿me recomiendas alguna novela? Pues las mías, corazón. Las mías. ¿La moto hacia Corina? ¿O Corina hacia la moto? La moto hacia Corina. La moto hacia Corina, sin duda. Gracias, gente. Verás que va a ser el gris. ¡El puto gris, tío! Odio los grises del coche de importación. Siempre salen mal. Es que siempre salen mal. Sí. Que nunca falten los temazos. No, hombre, no. Eso es lo único que nunca falta aquí. En este canal lo que nunca faltan son temazos, gente. A ver. Con top turquesa. Y vaqueros. Enmascarada. Entrar a un garaje. Coma, estar unos minutos dentro. Y salir a toda velocidad con un deportivo. Acudan rápido. Vale, vamos allá. Ahí nunca encuentro la llave. El del mercho vino a mi ciudad una vez, tío. En el mercho, escuchando Fercho. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Ah, mira, son las llaves. Pero ¿por qué no he llevado los guantes? Qué raro, bro. Qué raro en mí. Esto es una mierda. Yo por zona rica no tiro, vamos. Pues sí, voy a tener que tirar. Para entregarlo antes. Odio zona rica. Es que la odio, bro. Se me da fatal. No la quiero, no quiero ni rozar el coche, ¿sabes? Y no tengo ganzúas, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de que no tengo ganzúas. Me da que toca bajar en skate, ¿eh? Hola, buenas, ¿cómo vas? Hola, bien, subiendo al norte. No me persiguen, ¿verdad? ¿Y tú qué tal? Yo bien aquí en el gimnasio, que acaba de ir un tiroteo, pero bueno, ¿Dónde ha habido un tiroteo? en el gimnasio, no sé, por la carísima. Estaba la policía y todo, madre mía. Mejor, así no vienen a lo mío. Ay. Si estas curvas son mortales para mí, te lo juro. Y con este coche que... Y me como... Le he dado por de 5, bro. Que no puedo frenar. Le he dado full de 5. No he rozado el coche para mí, Para mí no le he dado.
Lorena, muchísimas gracias por ese su corazón. Pues free. ¿Vas a hacer algo? No, pero... ¿Tú? Es porque estoy solita en el norte, ¿sabes? Y si me puedes buscar te lo agradecería, la verdad. Voy. Mándame un vídeo, por favor. ¿Sabes dónde está el Ruta 68? Pues nos vemos ahí. Acabo de perder mis puntos. ¿Qué has dado por no confiar en Corina Kai? Por eso has perdido los puntos. Ya reparto, ya reparto. Completado. Y Reparto, sin reparto. choque. Crecen tan rápido, jaja. Ya repartí. Ahí tenéis los puntos. No lloren, ¿eh? Tienen los puntos, tienen los puntos, tienen los puntos. Qué pobre. Eso es por no confiar. Si hubierais confiado, si hubierais confiado, si hubierais confiado. GG Corina, muchas gracias, Ricky. No, perdí. Por no confiar, perdieron. Andrea, ¿conoce a Imantón en la vida real? No, la real. Yo siempre confío, sí me gusta. Los reals que confían. Mi novela favorita, Las aventuras de Corina, ya ves, Cándido. O sea, es una locura. Yo siempre confío, así me gusta. Por una vez que no confío, terrible. Terrible. Tatiste. Ayer me dio mucha risa cuando empezaron todos en el chat. Tatiste, tatiste. Te puedo recomendar música que lo tocan dos hermanos y lo hacen bien. Cuéntame, David. Yo siempre apostando que sí, entonces perderás muchos puntos, Sara, ¿eh? Perderás muchos puntos. ¿Cuántas cuentas el día de hoy, Cori? Pues muy bien. Fueron 200.000 contra 100.000, ¿eh? Me renta. Miau. Es que tus antecedentes no es de confiar mal, si es que no es de confiar. Cri, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. Hola, bebecita, ¿cómo estás? Muy bien, Axo. ¿Tú qué tal, corazón? Perdí 5K. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien. ¿Hoy será tu día? No, no lo creo. Siempre empezamos bien. Pásalo. Acaba de entrar, te ven en el norte y en patineta. ¿Te metieron en federal, cierto? No, JDR. No, acabamos de hacer un coche de importación que ha salido de puta madre. ¡De puta madre! DJ Twins, ahora los busco. Aparte de GTA, pues habla reaccionando, charlando y esas cosas. Ay. DJ Twins, lo miro ahora. Chicos, hay algo que he visto, bro. Es lo que os digo. Antes vi que le habían hecho un fanart a Jordi Serra, al personaje de Jordi. Me encantó, tío. Si hacéis algún fanart, tío, y me etiquetáis, os lo juro que me hace una ilusión de niña pequeña que no os lo puedo explicar. ¿Se le sacaron las multas de ayer? No, mira esto. Y no las voy a pagar. No las voy a pagar. No las voy a pagar. No me las anularon, ¿no? ¿Qué eran las multas, tú? Jordi, ¿me buscas o te mando ubicación? Estoy llegando. Muchas gracias. Tienes que pasar a acabar en perpetua, creo que no. En plan, voy a convencer a algún poli para que me borre historial y ya está. Todo está bien hasta que llega el polidemonio, ya te digo, colega. Siempre sale mal cuando vienen ellos. Es que no sé por qué tengo tantísima puta coincidencia de que me buscan de ellos siempre, tío. Ay. ¿Qué pasó? ¿Te has caído? ¿Te Más has o caído? menos. Me caigo. ¿Ves? Ahora estoy aprendiendo catalán contigo. Hostia, pues me alegro, ¿eh? Sí. Mira que hay polis. Cuando te caigas, normalmente se dice... ¿Qué pasa? ¿T'has caigut? ¿Qué pasa? ¿T'has caigut? Vámonos de aquí para no volver. Vale, ¿dónde estás? En el Ruta 68. Estoy aquí, no te veo. Estoy aquí en la tienda de ropa. ¿Qué pasó? ¡Au! Me caigo. ¿Qué pasa? ¿T'has caigut? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has... Me caigo. Me he tropezado. Ay. Vale, ¿dónde vamos? Pues al sur, no sé. Uf, esta gasolinera. Uf, esta gasolinera. ¿Qué?
Tengo 0 Da dólares. igual, esto va por tarjeta, jefe. No, que 0 dólares en tarjeta y en la par igual. A ver. Estaba bebiendo, espérate. Aparta, aparta. Apártate. Le voy a meter como 30 litros porque, en plan, ¿sabes? Yo creo que a esta moto Sí. le queda poco. ¿Por qué no? Sí. La veo jodida. Quedará como. ¿Qué? No hagas eso, tenía que subirme yo primero. Hostia. Gracias, hombre. Hostia. $50 a tomar por culo, da igual, ahora ya no he hecho gasolina. Ah, está por culo, vámonos. ¿Dónde vamos? Muchas gracias, Isma. Pues al sur, a lo que tú quieras. Lugar exacto. Pues baja al sur. Al Plaza Al Lugu Cubs. Café. Sí. Uf, por me da aquí no igual. me apetece. Por aquí no. Bueno, Juan Anselmo, a ver. ¿Te ha llamado a él? Anselmo no. Vale. No. ¿Por qué no me escribe nunca la primera letra? ¿Qué me habéis dicho DJ Twins, verdad? A ver. A ver. Esto es DJ Twins. ¡No! Pues vámonos. que nos vamos. Lo que usted quiera, Jordi. Pues no sé. A ver, yo tengo. ¡Ah! Ya sé qué vamos a hacer, vamos a por mi moto. Vale, vamos. Depósito, ¿no? No, Voy para allá. no te lo empaté. Yo que tu padre no te quiere conmigo. Ay, Una cosa, Dígame. ¿dónde se vende las cosas que robas en las casas? pues, como te dije el otro día, Ya, pues no me gusta. ¿te has robado? ¿Dónde? No, pero publicidad para por si acaso. ¿Dónde es? Te lo he marcado.
No, o sea, la yo aquí no. Te compré una victoria y me siguió modela. Ahí lo tienes marcado. Hostia. Una disculpa, pero soy nuevo en esta plataforma. Muchas gracias, Y pues José. nada, solo queda felicitarte por el Muchas excelente gracias. trabajo que haces, muy feliz. La gente anda caliente la gente. ¡Ay, Dios mío! Uf, tengo frío. Que hace tanto puto frío, tío. Porque no hace calor ya. De verdad. Sí, como sigáis pesados van a poner Oye, modo pues, emotes y modo subs. Os lo digo, ¿eh? Con lo que me ha dicho ¿Qué? lo de retirar las multas, ¿por qué es? Porque te tienen que quitar 2. Ah, nada, porque me las tienen que quitar. Porque es que soy una puta crack y me las tienen que quitar. Ah, bueno. ¿Ves? Ahí está mi moto. Gracias, chulo. No, Nos vemos en Garaje Central, amo. Pues venga. Eso, cabina, tú qué goteo. ¿Qué remix más raro, bro? ¿Quieres que vayamos a comisaría a reclamar eso? No. Eso ya lo arreglaré yo, no te preocupes. Vale, vale. Aprovecha el frío. Ya, tío, pero es que tengo frío. No me gusta streamear con frío. No me gusta, no sé. Gracias, Jordi. ¡Ah! Me fui. Ahora. Pues bueno, se quedó un lindo día. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? Pues no lo sé. Son las 4 de la Pues- mañana. Podríamos robar. No, ¿Qué? no podemos. ¿Por qué? Porque no me apetece. ¿Por qué no te apetece? ¡Epa! Pero... ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo, tío. Vamos a movernos a hacer algo, tío. Quiero fiesta, algo, quiero un movida, café. quiero hacer algo. Café. Hay vamos a una fiesta café. el 13, recuerda. Sí, en casa de Isidoro. Ayer estuve en casa de Isidoro. De tu best friend. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Pues bueno. Ahora Pero, somos amigos. Pero que, Besties. ¿tú quieres algo con él? A ver, yo. Vale, Quería. otra cosa, que no te lo he dicho. Ayer estuve hablando un montón y estuve mucho tiempo. Pero esto te lo digo en confianza. Sí. Con el Mesías. ¿Y qué te dijo? Pues el Mesías, pues me dice, quedamos donde Curina, José, donde el sitio de muchas Curina, gracias por el azúcar, ¿vale? disculpa. Siempre está hablando de ti, pensando en ti, me refiero. No sé si está enamorado de ti, no le gusta que estés con un policía, no sé. Pero te ha dicho algo. Pues no sé, yo lo veo un poco in love, contigo, Tengo que hablar con él. pero yo no te he dicho nada. No, Que no, se no. enamora Pero de te ha dicho algo. En plan, en específico, ¿no? ¿Verdad? En específico no, pero me suelta pollitas de ti. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo que no son de Corina? ¿Y lo del policía? ¿Por qué Pues- habéis hablado del policía? Pues no lo sé, por la carisma me dice que tú estás, que prefieres estar con un policía. ¿Que no prefieres sé. estar con un policía a estar con quién? No, relacionarte con él, con un policía. Ah. Que yo tampoco lo entiendo porque es algo complicado de entender. A ver, vamos a ver. Corazón. A ver. Lo que le pasa, Mesías es madrileño. Lo que pasa es que, pues, yo conocí a Isidoro antes de que fuera poli. O sea, Ah, vale. yo sí, lo no conocí los primeros días que llegué a la ciudad, ¿vale? sé. Sí. Y pues nada, pues pasaron cosas, no pasaron cosas entre nosotros, en plan, no nos hemos ni Pero- besado ni ha pasado nada, ¿vale? Ah, vale. Simplemente pues han pasado cosas de que hemos estado hablando. Vale. Sí. Y pues a mí pues me interesa. O sea, me interesa, es una cosa que me interesa. No te voy a decir me gusta, porque no sé si me gusta o no me gusta, Sí. pero me interesa. poco- Me llama la atención. Me Pero- hace pensar en él, ¿sabes? Pero escolta una cosa, un ¿Qué? poco simio, ¿no? Un poco. Sí, es a lo un poco mejor pilas, imbécil, ¿no? sí, pero es buena persona, Vale. tiene buen corazón. Sí. Entonces, el tema es que... que Nada, que tiene un buen corazón. Que no, que me ha hecho gracia, no sé por qué. pues eso, tiene un buen corazón, tiene... es buena persona, ¿vale?
Y, Vale. y nada, y ¿Y el ayer Mesías? el Mesías pues me ha ayudado mucho, es una persona que le tengo mucho cariño, le Es un tengo mucho malote. aprecio, sí. Pero no sé, tío, desde que se enteró de que yo estaba hablando con Isidoro, pues me la lió y a mí que me la líen así no me gusta, ¿sabes? Vale, claro. Como que se celó, ¿sabes? Sí. Y pues eso, pues nada, de Isidoro solo soy amiga, no soy nada. Ah, vale, pero 100% es lo que quieres con él, mantener una relación. No, de no, no, amistad. no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Somos amigos, ¿vale? En plan, somos Sí. amigos. A ver, sí es verdad que hay una frase que siempre digo y es que el que se enamora pierde. Y yo no quiero perder, ¿vale? Porque no quiero perder, pero no sé si voy a perder. Porque ayer llegando a conclusiones con una amiga que se llama Bo, no sé si la conoces. ¿La conoces? Bob, no. Vale, pues Bo. Me hizo entender que estoy enamorada, pero yo no quiero estar enamorada. Vale. Y el Mesías, que es tu amigo, supongo, ¿no? Mesías ha sido mi amigo, lo que pasa es que se hizo ilusiones conmigo cuando yo no le quise hacer ilusiones. Pero ¿sabes? haríais buena pareja, ¿eh? De malotes. De maleantes. Yo lo no veo, sé, ¿eh? no sé. No sé, pero a mí que me empiecen a condicionar las cosas cuando desde un principio te he dejado claro que no quiero nada serio y quiero estar simplemente soltera, feliz, tranquila, a mi puto rollo. Y si estoy con uno, estoy con uno. Y si estoy con otro, estoy con otro. No por poner cuernos ni nada por el estilo, pero no quiero condiciones, no quiero compromisos, no me gusta. Siempre he vivido sola y no quiero estar condicionada a nada ni a nadie. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Exacto, Me gusta. yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sabes? En plan, Exacto. a mí no me gusta estar con nadie, no por nada, sino porque me da miedo. Ya lo sé, no pasa nada, no te preocupes. Entonces, Vale, vale. pues eso, Ya me queda un poco más claro estos dos temas. Vale, vale. pues eso. Y ese es el tema. Vale, pues bueno, yo te recomiendo hablar con el Mesías porque está un poco ahí. Pues que no lo sé, es que yo también tengo que hablar con él. Es que yo también tengo que hablar con él, porque sí es verdad que se ha hecho ilusiones y no, tampoco es plan de que se haga ilusiones porque no me gusta. O sea, no es que no me guste, sino que no me gusta que se haga ilusiones gente con la que, honestamente, desde un principio le dejé muy claras las cosas. Y me jode que me dejen como la mala cuando no lo soy. Y te lo estoy diciendo todo a ti, Jordi, no debería, pero te lo estoy diciendo. Bueno, yo soy tu psicólogo. Ya, por eso te lo estoy contando. Usted piensa que a mí las mujeres no me gustan. Ya lo sé. ¿Cuál te gusta ¿Qué más de los piensas? dos? Hostia, el Mesías, ¿eh? ¿Te gusta el Bueno, Mesías? Pero ¿más comparado con quién? ¿Con los dos? ¿Con el Isidoro? Sí. Es que el Isidoro es como un... no sé. Es que cuando te digo que es un poco Amador Ríos, un poco simios, que lo es, ¿eh? Ya. Al otro al menos es como un poco más serio. Ibas a echar gasolina y no la has echado al final. No, porque no tengo y no te quiero pedir dinero. Pero iba a echar, pero te lo doy. Ah, vale, pues vamos. Y pues eso, ese es mi drama histórico, Jordi. Sí. No sé. No sé. Cosas de la vida. Pues vamos a ver cómo va hoy el día. Sí, a ver, ayer. El tema es que ayer fui con Bo, con Frank y con él a su casa, ¿vale? Que tiene una casa enorme, es una mansión. Y el caso es que estábamos hablando y como que me dijo que yo, pues, que soy infiel. Empezó porque soy infiel, ¿vale? No soy infiel, porque no lo soy, ¿vale? Pero eso lo ha dicho muchas veces en alguna persecución que otra, ¿no? Sí, pero porque... Espera. Aparta, pesado, please. Aparta, please. Es que él piensa que lo fui. ¿Cómo se llama para fixear las estas? Fix Notify, ¿no? Aquí está. Notify. Déjame la llave, anda. Voy. Vale, bájate, please. Y aparta, please. Vale. Entonces estábamos hablando y pues hemos llegado a la conclusión de que... Bueno, él pensaba que era infiel, le dejé claro que no lo fui. Lo medio entiende, por decirlo de alguna forma. Sube. Sí. Y sube. Ah, vale. Ay, y pues nada, eso, Jordi, esa es mi vida, mi triste vida, la verdad. No sé qué decir, qué pensar, qué hacer, no sé nada, honestamente, Jordi. Una cosa, ¿quieres que... no sé qué te parece, ¿vale? Que vayamos al sitio de siempre del garaje, donde nos conocimos, bueno, donde conocí al Mesías, ¿Y qué pasa? y le llamo para que venga y habláis.
No, a ver, hoy tengo que hablar con él. No le he llamado todavía, tengo que hablar con él, ¿vale? Tampoco es plan de hablarlo ahora. A lo mejor en un rato lo llamo, ¿sabes? Pero... Pues eso, es que no sé. Jordi, de verdad, ando con la cabeza estos días que alucinas. El caso es que ayer, pues bueno, en esa casa, en esa reunión, ¿Qué pasó en esa casa? como que quedó claro que somos amigos, ¿vale? Porque él dijo, es que no podemos ser otra cosa, tenemos que ser amigos. Y yo, vale, Sí. somos amigos. Obviamente, a mí me dolió un poco, tengo que decirlo, a mí me dolió un poco. Pero hemos quedado en amigos. Vale. Y no entiendo por qué me duele, porque yo no me enamoro, ¿sabes? No me gusta enamorarme. Pero entonces, una cosa. ¿Qué? Yo estoy flipando. A mí yo ya... Arranque y vámonos. Dime. No, ya está, que como me enamores, me tenéis hijos y pues entre hijos, malandros. Pero que tengo 19 años, Jordi, no. A ver. Pero hablo de futuro, A ver, 19, bueno, pero no ¿por hay qué vas a hablar de que tenéis futuro? hijos. Bueno, él tiene 30 años, sí, es verdad. Hostia, pues un poco de... ¿Cómo que 30 años? Isidoro tiene 30. Hostia, madre mía. Madre mía. La que se puede montar. Sí. Y en la fiesta, cuidado, Pero escúchame, que no nos hemos ni liado ni nada. O sea, es que no ha pasado nada entre nosotros. Nada. Pero tú me dijiste que te regaló una joya. Sí, me regaló 2 anillos, pero no ha pasado nada. En el sentido de, me regaló 2 anillos, pero no nos hemos ni besado, ¿sabes? No ha habido pasión, no ha habido nada. Como esto, como en el Solo ha habido dramas, Solo nos decimos de todo, conflicto. peleamos todos los días y todos los días lo arreglamos, no sé, es raro. ¿Sabes qué puedo hacer? Algo que... Te los paso a ti y te los ligas tú. Por lo ¿Qué? menos al Mesías puede ser, ¿eh? No, si no, te pues gusta. Tiene cara de hetero básico, ¿El Mesías? Sí. Lo voy a llamar. Altavoz, yo no hablo. Sí. A ver. Es que se va a pensar que el tío ha colgado. A ver. Ponlo en altavoz y Yo le voy a no llamar todo el rato Vale. hasta que me lo Hola, a ver si hoy no te atrevo. No, me colgó todo el rato. Ojalá, Damián. Estaba ocupado, yo luego me llamo. Cafecito rico, calentito. Torotote, muchísimas gracias por esa pedazo de tu regalado de corazón. Un besito, me partí. Muchas gracias, corazón. 7 horas otra vez. Porque eres tan hermoso. Me acaba de mandar un mensaje Difícil. diciendo, asume ¿Por que qué te la- mato. Vida pasa. ¿Cómo? ¿Cómo? Asume que te mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero si yo no he hecho Porque nada. la vida pasa y Es que pasa. a ver, es que no te lo he contado porque se me ha olvidado. Ahora te lo cuento. Estoy como activa ahora, ¿eh? Luego me va a dar el bajo. Estoy segura, pero estoy como activa. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Ay, Vale, te comento. ¿por qué te quiere matar? No lo sé. A ver, ¿te acuerdas que te he dicho ha habido un tiroteo, no? Sí. Vale. Pues ayer a mí, la primera vez que me disparan en la vida, ¿vale? Por la noche, porque al parecer me metí en un sitio donde no me tenía que haber metido, vendiendo droga donde un sitio que yo pensaba que era para todo el mundo. ¿Dónde? Pero no. En el gimnasio, pero en la Ya. parte de arriba, ¿vale? No te avisé, la puta madre. Vale. Es que ahí hay un Entonces- barrio, ahí hay un barrio. Sí, algo lío. Y pues ha habido otro tiroteo, ¿vale? ¿Vale? Y pues me ha puesto que te mato, creo que porque cree que he sido yo otra vez. Pero no soy yo porque soy otro, porque yo lo he visto como le habían disparado y yo lo he avisado. Es decir, que he puesto que es una confusión. Pero como yo hoy muera, mira, me voy a caer en Dios. porque- Sí, hombre, me van a matar a mí, Jordi. Luego, ¿quién le cuenta mis Claro. penas? ¿Y quién Pero me cuenta no. sus dramas? ¿Y quién me dice que va a ser el presidente de Cataluña? Nadie, Al ¿eh? presidente de Cataluña, haré mis elecciones propias, reinará la República Catalana. ¿Y quién me pone la veneno? No, hombre, no. Hombre, la mente. Ay, Dios mío, yo no sé qué estoy haciendo, estoy Dando estoy vueltas. nervioso, Me ha puesto nervioso. A ver, llámalo otra vez. Y ponlo en altavoz. No. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bebecito. Unido me ha dicho. Guapo. No le Eres voy a- guapo. ¿Qué? No le voy a forzar algo que me lo coja el pobre hombre. No quieres que te mate, ¿no? No quiero. Di Lucas va a cobrar regalías por esta novela.
Me pondría muchas gracias, David. Estaba con mis badulaques, hablando con la policía de... Madre mía, tío. De cubo, muchas gracias, corazón. Ay, entonces... ¿Entonces qué? No lo vas a llamar porque te da miedo. Ah, no, como tú. Ya me gusta. ¿Yo te doy miedo? No, que lo llames tú, digo. No, yo no. Uy. Uy. Y casi me muero contigo. Un día más en mi vida, Jordi. Bueno. Ay, qué puta madre. Pues nada, Dri, corazón, no pasa nada. Luego lo puedes ver en el resubido. ¿No te confundas? ¿Qué? Amabilidad. ¡Ah! Jordi. Esto por estar con el teléfono. Ya, perdona. Ah. Oh. Madre mía. Uy, uy, uy. A ver, súbese, Jordi. Hostia, no tengo vendas. Con la hostia. Vamos a por vendas. Ay, 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 cómo me duele. El David Bisbal, tío. El primer choque de la noche. Una cosa, no sé si de que hace como 5 días o 6 ¿Qué? te di una cosa, ¿Qué cosa? pero la dejaste en un... Sí, pero no me... No sé. El puto imbécil de la puta... ¿Cómo se llama? No sé si te acuerdas. El puto guardia no me quiere dar la puta palanca, te lo digo, ¿eh? El guardia del... Esto, cuando metí el coche en... ¿Cómo se llama? Sí. Cuando metí el coche en Plaza Cubos, el que guarda los coches y esas mierdas, me dijo en plan de que no podía tener nada dentro. Y yo, mira, me lo voy a meter por mis huevos, ¿sabes? Y pues nada, pues... Pues me dijo, ah, por tus huevos, pues te lo quito. Y no le he podido recuperar todavía. A ver si hablo con él ahora luego y me lo arregla. Vale. Uy, ay, Dios mío. No sé, peligro que yo en la carretera. Si es que no sé por qué me dejas conducir. Entonces, ¿Qué? ¿Qué pasa, bombón? Dame unas béndicas, anda. Que si no me muero. Porque me duele. Ay, ay, ay. Es que tengo que buscarlo, tío. Es que es demasiado bueno. El cómo me duele. ¿tienes alguna? Sí, toma, Jordi. No tienes un duro, ¿no? No, es que he puesto todo en la droga. En la droga narcótica para anestesiar cuando me operen. Claro. Tiene todo Sí. el sentido del mundo. Claro. A ver. Que tengo ahí ¿Dónde está? una... ¿Dónde está el cómo me duele? unas Necesito ponerlo. piedrillas. Hostia, me guías. Hostia, silencio. Hola. ¿Qué quieres? ¿Pero qué ha pasado? Nada, si te cuelgo es porque estoy reunido con gente hablando de mis movidas. Ah, vale, yo pensaba que era por otra cosa. Vale, ¿Qué quieres? disculpe. Es que no sé si estás libre ahora para contártelo, lo que te tengo que contar. ¿Pero qué me tienes que contar? Es que no quiero oír dramas, me la pelan los dramas. Es que estos días he estado sintiendo cosas. Cómeme la polla, tío. No, pero... Casi lo tienes hecho, ¿eh? Hechísimo lo veo, ¿eh? Ya lo veo hechísimo. No puedo, qué risa. No puedo más. Me va a vender droga ¿Dónde es? Maripili. A ver. Qué bueno. ¿Qué es esto? El ay, cómo me duele es buenísimo, bro. O sea, es buenísimo. Ay, cómo me duele. Entonces, bueno, te ha dicho cómeme la polla. A ver, yo creo que... Uy, ¿me ha dicho eso? Te ha dicho cómeme la polla, sí. No, Entonces creo que no es un avance, Jordi. Yo creo que sí que va ahí. No, ship, ¿eh? yo creo que no, Yo creo que sí. Yo apuesto por este ship. Yo apuesto. ¿Qué? ¿Dónde vamos? No me lo preguntes más. No lo sé, Jordi. No lo sé. No, pero ¿dónde has dejado tu coche para, sabes? Jordi, me has llevado. Lo tengo en Plaza Cubos. Es que no me acuerdo, estoy nervioso. Es que el Mesías me ha dejado nublado en la mente. Te ponen las piernas a temblar, ¿no? Sí. Miau.
Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo? Buenas. ¿Es Juliana? Oye, escolti. Es eso. Oye, escolti, una cosa. Dime, dime. Ay. ¿Qué te ha pasado al final? Espera. No. Dime. Ah, no, usted, vale, pensaba que era usted otra persona. No, pero dime. Nada, no te preocupes. No. Aquí las cosas se dicen. Te iba a decir que le comiera... ¿Algo que no quiero decir? Sí. Bueno, dime. Igual te puedo ayudar. ¡No me lo coge! ¡No me lo coge! ¡No me lo coge! ¿Cómo que novio? Escúchame. ¿Tú sabes quién es Juliana? ¿Cómo? ¿Sabes quién es Juliana? Sí, tengo su número, no La sé del por qué, pelo pero me rosa. suena. Espera, ¿qué te digo? Sí, tengo su número. Juliana, la llamo. ¿La quieres que la llame? No. Ah, vale, ¿qué ha pasado? Mira Twitter. No jodas, ¿qué ha pasado ahora? Mírala. ¿Qué ha pasado? A ver. Tiene 10 retweets. Parece que estaba forzada a decir eso. Tengo... ¿Quién la contesta? Hola guapa, presente el día de hoy. ¿Pero de Muy qué me suena bien, esta ¿y tú, mujer? Jen? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿De qué me suena esta mujer? Pues porque tiene el pelo rosa. Va por aquí mi ropa. Oye, ¿has visto el vídeo ¿Qué? trending topic Buenas. de la avispa culo? Sí, tiene muchísimos retweets. Sí, he flipado, se ha hecho viral. Es que me Se ha hecho viral. Sí. Estuvo conmigo el otro día. Y de hecho, íbamos a. ¿Usted escucha? ¿Usted escuchó el Pero mío? cuando íbamos a hacer. Sí, de lo he repente escuchado. Empezó Da igual, a es para llorar. quitarme una puta muerte, Se no volvió los una cojones. bolita, empezó a llorar. Y me dijo que en realidad. Que la tenía pequeña y que solamente. Bueno, era de estos de Team Sangre, ¿sabes? Y que solamente se le ponía dura con el superintendente Conway. Bro, que tiene 15 me gustas. ¿Quién le da me gusta? Adiós. Adiós. Adeu. Jordi. Jordi. Queda una buena tarde. Jordi. Dígame usted. Me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo, pero odio que me lo hagan. Me encanta hacerlo, pero odio que me lo hagan. Ay, cómo me duele. Vamos a ver. Es avispa culona. XD, ¿cómo no? No sé qué es avispa culona. Yo sé que tiene lore de algo, pero no sé lo que es. Vamos a poner música. Tiene lore de algo, no sé del qué, tío. O sea, sé que mucha gente cuando dijo avispa culona dijo, ¿cómo que avispa culona? Pero no sé por qué. De London, vale. De tortilla. Spain 2020, vale. Una guapa Andrea, muchas gracias. ¿Viste London Eye? No. Valorant, pero me habéis dicho muchas cosas. Valorant, London, tortilla, me habéis dicho muchas cosas. Nombre de Auron en Valorant. Es de London. Jordi hace directo, creo que no. ¿Viste que Carola llegó al server? No. Pensé que dijo que había dicho que no iba a rolear. Una vieja historia. Me encanta tu rol, hermosa. Muchas gracias. Lo de los memes de Sheriff. Sí, algo he visto por Twitter. Felicidades por el partner, muchas gracias. Algo vi de los memes del Sheriff, pero no sabía que era por Carola. No lo tenía ni idea. Tori Gambino. Es muy grande, que sigan tus éxitos, reina. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. La avispa tocaba los huevos. ¿Qué edad tienes? 19 años, gente. 19 años. Carola va a rolear, pero creo que fue stream. Vale. Muchas gracias, Torotote. Guapa, bella, preciosa. André, mi hermosa. casita. Sigo. Para todos. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasa con Inodoro, Cori? Pues nada, que han quedado como amigos. Ahora estaba montando yo el drama, porque es que sé que os gusta el drama, y estaba contando yo el drama que vive Corina. 19 como Corina, sí. Iria sí que tiene 23, ¿eh? Iria sí que tiene 23. Corina debería rolear despecho.
Y secuestrar a Isidoro. Corina está triste, Corina está dolida. Lo que pasa es que estoy haciendo más drama que otra cosa. Andrea, mi lugar seguro. Muchas gracias, Mit, corazón. Me encanta el drama. Es que Corina dramática es. Simplemente es. Hola, soy Fea, muchas gracias, Luis. Corina dramas es Corina. Tienes 19, sí. Soy del 2 de octubre del 2004, gente. Corina malandra. Mi casita, mi lugar seguro. Entonces lo que os digo. Yo estoy muy contenta, ¿eh? Tío madrileña. Corina está enamorada de Isidoro. Corina, yo estoy llevándola por el lado de que sí que está pillada, pero que es una nena. En plan, ¿quién no la ha liado enamorándose de alguien que no se tenía que enamorar? ¿Quién no la ha cagado enamorándose de alguien que no se tenía que enamorar? Corina está triste, Corina está decepcionada, Corina está tal y va a tener que aceptar que son amigos porque ella sigue queriendo a Isidoro, pero es lo que te digo. Pues ya está, yo, ¿ves? Todo el mundo la ha cagado, todo el mundo, yo también la he cagado. Me he enamorado de quien no me tenía que enamorar. Y me he dado cuenta tarde. Entonces vosotros os vais a ver a Corina aceptando una amistad en alguien pues que obviamente está pillada. Pero es una nena. O sea, porque puedes tener 19 años y ser madura o puedes tener 19 años y ser una nena. Yo estoy roleando a una niña de 19 años que es una nena. O sea, porque honestamente Corina no es como Iria. Iria tiene muy claras las cosas, es muy seria, está muy centrada y todo. Zoe era muy centrada, tenía las cosas muy claras y tal. Corina no, Corina vive la vida como la tiene que vivir y ya está. O sea, lo que surja tiene que surgir y ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Qué linda cuando hablan del rol por fuera. Es muy guay, tío. Andrés es libre así. Una vividora. Corina quiere cagarla. Corina quiere llevarse hostias. Corina quiere liarla. Corina quiere dramas, ¿sabes? Una niña de 19 años que va a ir a cadena perpetua, vale, pero obviamente son cosas de rol que X, ¿sabes? O sea... Fantasma, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Como en la vida misma, vamos, efectivamente. O sea, hay gente que es más reservada, gente que le gusta más llevar las cosas con control, ser centrada y decir, vale, voy a hacer esto, esto y esto y ya está, y lo llevo de esta forma y ya está. Y hay gente que quiere vivir la vida. Corina es una persona que quiere vivir la vida. Corina quiere disfrutar. ¿Cuántos años tiene Andrea? Tengo 19. Igual que Cori. Corina me representa. Hay que tener un poco de pausa, ¿eh? Corina se le va a veces, ¿eh? Corina. Por eso os digo que me gusta mucho llevar también el rol de Iria porque es más tranquilo, es más chill, es más... menos vividora, ¿sabes? En plan, ya ha experimentado un poco antes. Fue mujer de un mafioso. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es un poco más madura. Corina... ¿Cómo? Que no vaya tan rápido que sí buscando pareja y todo eso. No es que vaya buscando pareja, pero es de llevarse la hostia, de enamorarse y decir, vale, me voy a enamorar y ya está. Y no me importan las cosas. No me importa que tengas 30 años, no me importa que tengas X, no me importa que te dediques a Y. O sea, es una persona que es eso. O sea, es una persona que prefiere vivir a quedarse con las ganas, ¿sabes? En cambio, Iria es más tranquila, más de, pues bueno, veremos qué pasa, ¿sabes? En plan, vamos a analizar primero la situación y luego actuamos. Tienes 19 con 5 libros, sí, gente. Tengo 5 libros publicados. Empecé a escribir con 15. Ya has escrito 5 libros, una chica exitosa. Empecé a escribir con 15 años. Ya no es de él que me duele. Corina. Esta noche Corina debería hablar con Gustavo para que se le abra los ojos. A ver, a mí me gustó mucho el rol ayer con Gustavo Isidoro, ¿eh? Me reí mucho. Ahora le tiene que quitar las multas. Una trina. Nos tomamos una trina. Corina quiere ser soltera. Corina quiere vivir la vida. Corina y Filomeno. Pero que Corina y Filomeno se lo han hablado una vez. Gente. ¿Qué hace Corina roleando de Andrea? ¡No! ¡No! Sí. Bromita. Bromita. Lo de que se enrolle con Polidemonio, bro, me hizo mucha gracia. Es que yo siempre le saco... A ver, es que la gente que no ha visto mi rol y llega, por ejemplo, en esos momentos de boom, de que tengo mucha gente de, por ejemplo, las 9000 personas, ¿vale? O sea, ayer, por ejemplo, llegaron 9000 personas al directo.
hay gente que obviamente no conoce mi rol. Y yo soy de reaccionar a literalmente todo lo que se diga y que sea posible doble pensamiento, ¿sabes? Muchas gracias por esos pitazos. El tío Nai. Entonces, la gente que diga, ¿por qué le ha soltado eso a este? Bro. Ah, una pregunta que tengo, gente. Una pregunta que tengo antes de entrar. Una preguntita. ¿Desde dónde me habéis seguido? ¿Por Twitch, por Instagram o por TikTok? ¿O por alguna red social más? Cuéntenme. ¿Cuántos años tiene Iria? Tiene 23. A ver, cuéntenme de dónde. IG, TikTok, Twitch, por todas. Twitch, TikTok, Instagram, Insta. ¿Vale? La gran mayoría por Twitch. Claro. Y por TikTok. Vale. Hostia. Pues muchas gracias a todos. Google. ¿Cómo que Google? ¿Cómo has llegado desde Google? Cuéntame. Auron. Instagram y Twitch. Por Twitch y ahora en todos. Muchas gracias, chicos. Si me seguís en las otras redes sociales, soy muy activa en todas. En Twitter soy menos activa porque es donde menos cosas hago. Pero sí que estoy intentando ser activa, ¿sabes? Carolina, trátame bien. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo despiertas? ¿Estás bien? Sí. Me alegro, entonces. ¡Hola! ¿Hola? Eres Suki, ¿verdad? No te escucho, ¿eh? No te escucho. Es una mujer de pocas palabras, ¿eh? Sí. Tiene pinta. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué buena. ¿Cómo te va la vida? Cuéntame. Muy bien. ¿Has visto a Juliana? Habla un poquito alto. No, pero he visto un tuit de ella que me ha llamado mucho la atención. ¿Lo has visto? De hecho, sí. Y me ha asustado, la verdad. Yo no he visto el chisme. ¿Cómo me va a hacer esto de no decirme el chisme? ¿Y a mí, que soy la hermana? Ya. Es la hermana de Juliana... Jordi y Suki. Eres Suki, ¿no? Encantado. Sí, Mitsuki. Misuki. Jordi Es que encantado. me equivoco. Es Misuki, perdón. Ay, Dios mío. Pues nada. Pues aquí estamos. Me siento triste, desolada, hundida. Hace días que no la veo, Necesitamos el chisme. O sea, no puedo existir sin el chisme. básicamente. Sí. Literal. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, Javi. Muchas gracias. ¿Qué? Novio. O sea, ya ha formalizado. Sí. ¿Qué le han comentado? Ah, fuiste tú. ¿Qué? Vamos a trabajar. Vámonos, pues. Let's go. Vámonos. Chao, Misuki. Luego hablamos. Dile a Juliana que me llame. Dame tu teléfono. Ay, voy. Toma. Ahí está. A ver, Misuki, ¿dónde está mi? La voy a poner como hermana Yuli. Hola. Escúchame, Eric. No, Jordi Serro. Encantado. No te preocupes. Listo, pues un placer, Misuki. Nos vemos luego. Y dile que me cuente el chisme, que la voy a matar como no me lo cuente, ¿eh? Sí, a ver si la encuentro porque la desaparecida. Dale, reina. Chao, bombón. Chao. Vale, otra cosa que me decís que me seguís desde muchos sitios. ¿Desde dónde me seguís? Antes he preguntado por dónde me habéis seguido, ahora de dónde me seguís. Aquí pesada, pero es que me gusta saberlo. Ecuador, Barcelona, Colombia, Madrid, Bolivia, Colombia, Medellín, Chile, Latam, Barcelona, Paraguay, Chile, Perú, Vale. España, Tenerife. ¡Dios! Vale, podemos hacer una cosa, ¿vale? Dime. Vamos al gimnasio, vendemos lo que tengo. ¿Pero qué tienes? Galicia, Tengo Galicia. 20 de María. 10 y Desde 10, muchísimos ¿vale? sitios, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hungría, Pakistán. ¿Te parece? ¿Qué? Desde Marte, parece? sí. 10 Desde y la 10. Luna. Tengo 20 de María. Ah, y, pero eso se bueno, vence rápido. Por eso. Es que además que tengo 0 y así para tener algo. Villaputerío, sí. Y ya con eso, pues. Vale, pero vamos a por una moto. ganzúas. Vamos a por una moto. Vale. ¿Tienes palancas o ganzúas? Tartaria, sí, Digo, ganzúas, tartaria. digo, no palancas. No tengo ganzúas, pero tiramos un tipo de la moto y la conseguimos. Vale. Mi casa, I like that. Rumanía, pero vivo en Reino Unido. Fondo de bikini. Desde mi corazón. Hispanos paraguayos.
Saludos de Guatemala, saluditos desde Galicia, España para todo el mundo, chicos. Muchas gracias. Oh my god. Los que más lejos viven son los de Marte, Normalmente tío. hay gente por el ¿Qué? Hugo, con moto. Ya. Voy. Tranquilidad, Jordi, no hay prisa. Estic molt tranquil, hoy. Excepto lo Pues que me ha bienvenida, pasado, Carly, ese altercado, corazón. pero bueno, cosas de la vida. Entonces vamos a buscar a que el madrileño pues tenga algo contigo. No va a pasar. ¿Pero estás enamorado? ¿O solo te pone? No, porque sé que no va a pasar. Exacto, solamente me atrae. O sea, que tendrías una noche loca de sexo y pasión. Así es, para que me entienda. La verdad ante todo. Interesante, ¿eh? ¿Usted conoce alguna ciudad de Cataluña? de Barcelona. Nunca he estado. En realidad sí que he estado. Nunca he estado. Wow. En realidad sí que he estado. Pues Ujú. Badalona es un lugar muy tranquilo, Te recomiendo ¿Dónde? veranear. Badalona. Badalona. Vale. Sí, es una ciudad muy tranquila, Hmm. donde no sucede ningún suceso extraño. A mí me han hablado de Girona. Da Girona, sí, Girona está bien. Hmm. Un lugar picillo, te recomiendo también Sant Cugat del Vallès, Sí. Pedralbes, no sé, Sí. bueno, más o menos. Bueno, yo en Galicia. Todo En Galicia es no bonito. lo he pisado, ¿no? Todo No Galicia lo he es pisado. precioso. Todo Galicia es precioso, la verdad. Honestamente. A mí me gusta mucho Pontevedra, en verdad. Más Vigo, las playas. Hay muchas playas muy bonitas. Pero sí, es muy bonito Galicia, como tal. Mira, un turismo. ¿Y has ido a Madrid alguna vez? Jordi, estuve en un orfanato gran parte de mi vida y el poco tiempo que he estado fuera me he ido del país. O sea que... Hostia, pero es que entonces, claro, ahora entiendo por qué usted es una maleanta. Claro. Que mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Y mi tío vive Hostia, lejos. Ella está motazo. Ella está motazo. No vas a vender con eso. Y mi tío pues vive lejos. Entonces lo que te digo, siempre he estado sola. La única con la que crecí como tal fue con mi amiga Iria, pero es lo que te digo. Pues yo toda mi familia la tengo ahí en Badalona. Ay. Ay. Y aquí estoy Pues solete, bueno. pero bueno, cosas de la vida. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, putas motos de mierda, cuando las necesito no aparecen. ¿Estás cagando? No, me estoy poniendo nervioso. Voy a llamar al Mesías. Lo dice que era broma, que no se piense. Ah, cosas dile no son. que Bueno, solamente quieres una noche de sexo y pasión y ya está. Y a ver si surge. Hostia, creo que me ha bloqueado. ¿Qué dices? Llámale tú. A ver. Claro. Llámalo en oculto. A ver, lo Si voy a no llamar en quieres que oculto. sepas. A ver, lo voy a llamar en oculto. No, Solo que por es- ti. Que ese contacto para mí es la salvación, por favor. A ver. Te voy a llamar a ti a ver si estoy en oculto bien, ¿vale? Vale. Estoy sin identificador, ¿verdad? Sí, estás en oculto. Vale. No, no te ha bloqueado. Tiene el móvil apagado. Vale, listo, perfecto. Sí. Tiene el móvil apagado. Y si no, a ver, tengo un bate, ¿Qué pasa? Pues Ammunition. Ammunition. ¿De una? ¿Sin bloqueo? Sin bloqueo y sin hostia. ¿Confías en ti mismo para hacerlo? La verdad que sí, Y guardando la marihuana, necesitaríamos ir a Marihuana. por una ganzúa. ¿Qué prefieres, en moto o en coche? Pff, me da igual, lo que tú prefieres conduces tú. La verdad. Hostia, vale. Yo robo, pero lo conduces tú. Vale. En Amazon.com Pues vamos a por una en ti, ganzúa. corazón. ¿Quieres que te deje en el piso, dejas las cosas y... Sí. Vale, ¿en el piso de aquí al lado de comisaría o qué? Vale. ¿Tienes Yo te empecé a seguir en TikTok, Muchas mano, gracias. con señal de victoria. Muchas gracias. ¿Qué has dicho? agua o comida? Sí, toma. Ahí tienes. ¡Ay! ¿Y esta canción? La radio. Ahora venga. Vale, te espero. Se me perdió la cadenita.
Vale, vámonos. A ver. ¿Tienes ganzúas? No. Pues voy a por ella. Oye, esta es... ¿Quién? ¿Quién es? Espérate, la conozco. Es la de ayer. Hola. ¿Cómo vas? Sí, es Jordi. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Soy Corina, un placer. ¿Cómo te llamas? Hola, pues yo soy Aura. ¿Necesitas un poco más de eso? ¿O vas bien? Sí, me quedaba hacer. Vale, ¿tienes el teléfono de Mesías? Del Meguías. Sí. Vale, pues le llamas y eso, ¿vale? Vale, gracias. Venga, y tengo cuidado. Venga, Cualquier hasta cosa me luego. llamas. Chao. Es muy maja, la conocemos ayer. No sé quién es. Ay, Aura. Ya, pero ni puede te llamas. Por eso se llama Aura, o sea, no sé. O sea, te pongo una buena... Pon la de la Sí. Rosalía, la tu mami. Ahí tienes. ¿Viniste alguna vez al Entroid de Berín? Sí, creo. No recuerdo. O sea, sé que son unas fiestas increíbles. De hecho, ahora es el Entroido y es una locura en Galicia. Verdad, se me olvida que soy sí. la del dinero. Gracias. Lo siento, luego Nada, te- hombre. Vamos a Pachas. No, ya sé que vamos a Pachas ya. Vamos. Pues vamos al Hugo Café, que en el parque. Si no puedo, tengo un contacto que nos pueda ayudar, para hacer el cambio de vehículo. ¿Qué cambio de vehículo? Para hacer lo que hacemos siempre de cambio de vehículo, el garaje rojo. Ah, no, Si no te quieres. preocupes, no te preocupes. Ah, vale. Confío en ti. Vale. Esa música. Esta canción me representa. Literal. Ay. La canción. Hasta en la radio lo joden, bro. Me hace mucha gracia, en verdad. Qué puta mierda ahí. No. Por garaje blanco y... Garaje escondido. Motomami. ¿Eres un motopapi? Sí. Hombre, así me gusta. Gracias por esos vitazos, ¿Dónde corazón. se puede conseguir los libros? Yo estoy en Lata. En Amazon, corazón. Si estás en Latam, en Amazon.com. ¡Epa! ¿Qué? ¿Eso es un centorno? ¿O ¿Dónde? en el garaje rojo? O me fue un... No subas tú, ¿vale? Toma. Vale, pero creo que... No sé si me he fumado algo, Si es un centorno, cógelo. ¡Opa! Lo tienes ahí, las ganzúas. Ah, vale. Ah, podemos... Ya te ahora. ese pedazo de sub, Weimar. Si es que no me había fijado, yo estaba pensando en la canción. Yo solo tengo comida, bebida, vendajes y skate. Oh, dilo. Se viene el mejor que termina en federal ya. ¿Qué le damos? ¿Una muda o una? Dime.
Que si le damos a un amo de una. Primero voy a la tienda de ropa, ¿vale? Vale, vale, a mí no me importa. ¿O qué quieres hacer? Me da igual lo que tú quieras, Jordi. Vale. ¿Vas a conducir tú? Después los pitazos. Multa 27. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Lo has visto? Pensando en las letras como la viveza, Cori. Un helicóptero cae. Ah, sí, ya, no te preocupes. Don't worry, darling. Sí que conduce Corina, lo que pasa es que cuando conduce pierde. No, ya está cansada de conducir. ¿Cómo se llama Jordi en Twitch? No tiene Twitch. Creo. Me han quitado los putos multos. Para que estemos pendientes del drama. Pues Gugu, creando drama y creando hype. Es formoso, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Necesito $10. Pero para cambiarte de ropa, ¿no? Sí. ¿No tienes outfits hechos? Ah, vale. Que lo mato. Necesito $10. No sé cuánto dinero me he gastado ya con él. Se puede decir que a Andrea también le encanta la novela y el drama. Obviamente, Goku, si no, ¿para qué soy escritora, tío? ¿Para qué soy escritora? ¿Quieren música dramática? ¿Quieren música dramática? Triste. ¿Quieren drama? ¿Quieren chisme, verdad? ¿Quieren música dramática? Corina es Sugar Mami, literalmente. ¿Quieren música triste? A ver, ¿qué música triste le pega ahora a Corina? ¿Qué música triste le pega ahora a Corina, gente? A ver, ¿qué música triste le pega? Vamos a ver, ¿qué le ponemos? Vamos a poner música triste para Corina. Pon rayo ya es ya. Música triste. Hoy vamos a robar un poco pijillo, ¿vale? Vamos a robar pijos, por lo que veo. Pero esto es todo Armorfoda, vale, vamos a poner Armorfoda. Vale, Remix. secuestramos a un rehén, ¿no? Bueno, primero vamos a echarnos a Soil. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a secuestrar un rehén? Si es que no tiene sentido secuestrar un rehén. Venga, ya vamos a verlo. Bueno. Voy, Jordi, voy. Bájate. Las llaves. Sí. Ya me cansé. Los de Wattpad están mis días de adolescente, corazón. Tú me lo rompiste. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Gracias por esos betazos. Ya sé que esta no es, pero tengo que poner un mashup, gente. No puedo poner Amorfoda solo. Recordad lo que es el copy. Vamos. Yo voy hasta allá y luego tú conduces, ¿vale? Usted vaya dando así una vueltecilla para verlo. ¿Por qué ese tema? ¿Qué quieres? Que yo. ¿Cómo? ¿Qué quieres que llore? Si ves ir de la música te acompaña en tu sufrimiento, Cori. Vaya dando... No me mi beso de haber confiado en ti. Pero es que te sientas como yo no sé. Es un sentimiento. ¡Ay! Esta es muy buena, en verdad. Chat la canciller de Cori y Isidores. Ahí vamos, y ahí Valve. Ahí vamos. Ahí vamos, es verdad, es completamente Corina. Vaya. Rodillas y dolores. Uy. ¿Le doy de una? Sí. Vale. Vamos. Máscara. Listo. ¿Y guantes llevas? Digo yo. Ya, pero no voy a tocar. Bueno, sí, yo sí que el que toco. Bueno, toca usted. Dame el bate, porfa.
Vamos a ver, vamos a ver. Usted se le da bien, ¿no? Porque... Sí, no te Confío en preocupes. usted, confío en usted. No te preocupes. Venga, vamos. Vamos. ¡Hijo de puta! No, No te he dado igual. no. Esto lo acaban de robar ahora. Pero... Vale. Acaban de robar Vamos ahora. El de Banco Central, ¿vale? Vale, vale. Es que me había puesto que iba preparando entorno y me había dado cuenta. Lata moment. No, es que ya la habían robado, bro. Qué putada. Con una salida limpia no llega, tío. Vamos. Vámonos. Hola, buenas tardes, levánteme las manos. ¡Vámonos! Una fiesta por aquí, una fiesta por allá. A ver, ¿qué tiene usted por aquí? Ay, Dios mío. Hola, A ver. buena tarde. ¿Cómo te A ver, que esto lo tengo que hacer bien. bien. Usted, no se preocupe, que yo no le voy a robar nada. Le robará a ella. Le robará a ella, que hijo de puta. Ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Ah. Ah. Puto. No hay más, ¿verdad? No hay nada más. No, ¿verdad? Tantas rotas. Ya. PV rasca view de 22k por sorrear con imantado chat de Mex y monos si te ve el caudillo te fusila viva Vox y Franco. Gain. Pues muchas gracias por esos pitazos, corazón, que te has gastado el dinero en decirme eso. Muchas gracias, corazón. Qué pena me da por ti. Qué pena me da por ti. Ay, de verdad. Es que de verdad os gastéis dinero en decir esas cosas. Yo no lo entiendo. Muchas gracias, corazón. Si es que... De verdad. Por lo menos no te gastes el dinero, corazón, para la próxima. Para la próxima no te gastes el dinero, que lo que haces es arreglar a la persona. De tu envidia, me está dando dinero, tío. O sea que... me la vienes sudando. Ay. Gracias por ampliar el extensible, claramente. Ay, Con de pobre verdad. corazón de qué personajes representa Corina. Pon pobre corazón, ¿de qué personajes representa con cómo? Ay. A ver. Si es que lo que hay que ¿Te ver. ha de dado verdad. algo interesante? Ah, ya están fuera. Vale, voy. No. Que si te ha dado algo interesante. Me ha dado chaleco, 3 chalecos, munición y $1100. Bueno. Vale. Ni tan mal. Vale, Sotano. Pues espera. ¿Qué te da la vitrina? Me da armas, me da cosas. Es una pieza... Seguro que me estoy agua. Gente, Estás en un radio. es normal, hay gente a la que no le gusta. Creo que... No. Espera. Se me había olvidado. Vale, no pasa nada. Es normal, gente. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Ya está. Si nos gusta, hay miles de canales en Twitch. Por Dios, qué pereza. De verdad. ¿No veis que me la viene sudando? Lo de ponerse guantes es por roleo. Solo te pueden pillar, de verdad. Es por rol. A ver, en plan, no tendría sentido robar sin guantes, ¿sabes? Están dándole duro a mis mods, que son unos putos grandes, de verdad. Muchas gracias a todos. Corina. Madre mía. ¿Qué pasa? Nada, bueno. Tranquila, yo estoy tranquila. No baja de 7 horas, ya ves, Ralce. Ya ves.
Ya sé, pero es lo que te digo. No sé, a mí me mola rolearlo todo bien, ¿sabes? Y si voy a robar, pues robo con guantes. Toma. Para ti. La verdad es que si le pegaría pobre corazón o fin de semana de qué personajes las dos señales Voy a de ponerlo aprobación ahora. con la mano. Voy a ponerlo ahora. 6 Inu, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. Hay que confiar en Jordi, confiamos. ¿Cuánto llevamos en el amo? 2 minutos. 3 minutos. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. 5 minutos. Voy a darle que entramos a las 6, ¿vale? Para dar también chance. ¿Eran 10 minutos, gente? Sí, son 10 minutos. Vamos a esperar. Pues bueno, está interesante. Hay 9 polis. ¿Cuánto dinero tienes? 20.000 y 1.143 en efectivo. Toma, Jorma. Jordi. No digas tu nombre. ¿Tú quedas aquí? Toro, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme. Aquí no se queda. Ay. Hostia, pero sí que ha sacado. ¿Eso es todo lo que sacó? Hemos llegado a 500 subs, tío. Muchísimas gracias. Ay, pensaba que. Don't Ay, Dios don't mío. worry, darling. Está chiquito, no se sabe el malandro. Más majo, bro. Me hace muchas gracias, muy buena gente. Buenas, Andy, buenas. Tecatili. Pues bailar, no vives Manos la vida. arriba. Pero. Queda usted secuestrado. No, es que viene. Seguro que viene. Pero. Es una persona rica, ¿eh? El que te gusta. Ya ves, tío. Toti. Parece abogado. A ver, Pero levánteme las manos, a ver. Antes le caché a mi compañera. Le cacheo, a ver. ¿Qué le pasa? Cuénteme. Nada, una surdez. Es que Se viene victoria de Tracos hoy. Espero que el soy señor de la Kendall. ciudad y Sí. antes trabajaba en el tequila. No me va a contestar. Y resulta que un día mi jefe me Disculpe, sacó una pistola señorita y me Andrea, amenazó ahí de tengo muerte. listo el balance de Y cuentas ahora de piensa Corina. que Dinero nunca fue ganado mi amigo. 600k, dinero de multas 1000k. Le recomiendo vender revistas en las esquinas a Corina, jajaja. Usted era la saludos. persona. Sí, yo creo que Buena sí, tarde. Que le decía que era filo del PP, ¿no? Qué locura, bro. Joder, pues le queda Ya muy está, bien hombre, esa no, me corbata, bajen las manos, no le voy a quitar más. Se Y para está colmo- ofreciendo. Se está ofreciendo y parece que está usted un poco triste, entonces no le voy a robar. Me da pena. Sí, te lo agradezco. ¿Qué es lo que La tiene? verdad, Para la próxima vez que se ofrezca como rehén, no lleve 1.100 dólares encima, ¿sabes? llevo ¿Cómo? $1.100, llevo 200. Ah, bueno, 200, perdón. Me he equivocado. Porque es ¡Policía! una curina, ¿eh? El caso
es que encima tengo que demandar a los Santos Justos, pero no me dejan entrar a dar la demanda. ¿Y por qué quieres demandarlo? ¡Ay! No, porque me han contratado para poner una demanda a los Santos Justos, pero es que si no soy capaz de entrar porque me echan de allí. Entonces. Claro, mi trabajo carece de sentido, ¿entiendes? Pero Claro. el trabajo del ayuntamiento, me tiene Entonces que dar la posibilidad usted es abogado. El único de la ciudad. ¿Y cómo se llama? Connor Lawrence. ¿Cómo? Connor Lawrence. Vale, pues un placer, Connor Lawrence. Soy enmascarada. Un placer. Yo soy placer enmascarado conocerlo. 2. Un placer enmascarado. Disfrútese la vida y baile un poco, Ojo, anda. ojo, ojo. No bien. Oh. Bueno, pues cosas. Usted de rodillas, que usted es Ren, pero de rodillas. No, de rodillas no se pone la gente. Pues imagínese que luego en el magletín tiene un Se cuchillo que nos lo puede, se clavan. puede sentar, pero no. De rodillas no se pone la gente, eso es muy asqueroso. Julián, Pues muchísimas bueno, gracias a su corazón. sentado. Muchísimas gracias por ese subcorazón. Además de 3 meses por adelantado, Julián, muchas gracias. Muchas gracias. Pero mira el percal. Ya ves, tío. Pobrecito. Mira el percal, ¿ves? Es que le veo triste, abogado, en serio. Hombre, pues no, en serio no, es un hecho. Me da usted mucha pena, se lo digo. Ya, bueno. Ay, No, me llevo acaban 10 de echar minutos. del tequila, hostias. En el tequila hay alguien que me cae muy mal, la verdad, que quiero matar, en verdad. Es un cerdo, un ¿Quién? asqueroso. ¿Quién? El dueño. El dueño no lo conozco. Pues, vamos, es un mafioso de poca monta. ¿Mafioso? No me das cuenta. Sí, mafioso. No se quita los pendientes. Vaya, por Vamos, Dios. que ¿Y cómo sabe que es mafioso mafioso? Hombre, pues porque me sacó una pistola. Mira, viene policía. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿cómo está? ¿Qué? Me formen aquí. Hola, buenas, ¿cómo Hola, está? buen día. Buenos días. Buenos ¿Cómo días, le va la buenos días. semana? ¿Cómo le va el mes? ¿Cómo le va el año? Muy bien. Me alegro entonces. Si puede apartarse de la zona. No, él es No, Ren. sí, Ren. Es Ren. Es un Lo estamos Ren, tratando pero bien. Pendiente de él, Pero que es si rey. no se va. No, es que, No, es está que colaborando. está colaborando, no se preocupe. Estoy colaborando. A ver, básicamente, yo tengo 2 rehenes. ¿Ok? Quiero una salida limpia. Sí. ¿Vale? Que no me la líes si no te la liamos. ¿Ok? Ujú. ¿Me vas a sacar una foto? Uy. Mire, me saca una foto así, sepsi. Así. Bueno, venga. Y que nos sigan patrullas. Y no putas Marys, ¿vale? Venga, pues sáqueme los 2 rehenes. Venga, aquí tiene a uno. Ascolti, yo quiero añadir una cosa a la negociación. ¿Qué quieres añadir? Dímelo a mí. La libertad de Cataluña. Ah, vale. Gracias por esos invitados, Black Corazón. Ese hombre siempre gana las persecuciones. Vamos a perder. O sea, ya con este poli vamos a perder. Pinche Jordi. El Jordi es... Aquí tiene al segundo. Los puede cachear a los 2. Agente. Pero yo no me quiero ir. Ah, no, pues te vienes con nosotros, vete al... Te vienes con nosotros, ¿vale? Es que, mire, estamos ¿Me puedo alegrando... quedar voluntariamente? Mire, además de atracadores, alegramos vidas. Somos como psicólogos. O sea, disfruten. Bueno, cuando escuche las sirenitas, las sonoras, Vale. suben al entorno e Y inician la persecución, ¿de fiesta. acuerdo? Vamos a... nos va a atrapar por el conductor que llevo, pero bueno. Que tenga una gran persecución. Ascolti, que poca confianza, Vamos, venga. Entonces no puedo ir. Que no, caballero, que no. 10.94, un patunet. Venga. No sabes lo agradable que ha sido, de verdad. Epa. Creo que es Josepo también. No es Salida Josepo. limpia, compañeros. Vale. Y sin Mary, así que ya está. Copy. Hasta luego. ¿Usted delantera o yo? ¿Qué? ¿Ya podemos? Copiado. No, las sirenas. Uy. Ay, va. Perdón, mi compañero no se ha dado cuenta. ¡Juliana!
Hola, reina. Hola, No, bombón, puedo ¿cómo coger estás? El teléfono. Muy bien, estoy. Escúchame. Dime, dime. ¿Qué es ese tweet, Juliana? Es que me han hackeado. No, no. Angelito, me eché para de pedazos de su corazón. Te lo juro, te lo juro. No, no me empieces Te con lo las, juro. no me empieces con las de Isidoro, no me Mira. empieces con esas. No, que va en serio, que me han hackeado, no es broma. ¿Quién te ha hackeado? Porque, a ver, yo le di mi contraseña a una persona, pero le di la contraseña de una cosa que no es el Twitter. Pero ahora Sí. de repente, unos hackers creo que han hackeado a esta persona para hackearme a mí después y ahora tienen mi puta cuenta. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada para... Porque si no me van a matar a mí y a toda la gente que quiero. Juliana, no. Has caído en Isidoro, no. ¿Qué dices? Pero perdón, altavoz, que no me entero del chisme. Espérate, es que tengo una persona muy chismosa al lado. ¿Sabes quién es Jordi? Jordi ¿quién es Serra, Jordi? encantado. Jordi Serra, ¿no sabes quién es? Yo sí, yo soy humilde. ¿Qué pasa Mira. con Jordi? Saluda a No Jordi. cotilles, Jordi, no cotilles. No es el momento de cotillar, Jordi. Oh, que sí, que me entero del chisme, hombre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Tienes pareja o no tienes pareja, Juliana? ¿Yo pareja? Tú. Vale, vale. Usted me está llamando. Me estás ocultando información, Juliana. Me parece muy Que feo. no, yo... No escucho. No te escucho, Juli. Ay. Me está llamando el Mesías, Ay, eso es más importante. Llámalo. Espera, que le voy a... Altavoz, ¿eh? Sí, sí, espera, que esto es difícil con mujer y... Sí, sí. A ver. Vale. ¿Qué Ahora, pasa? ¿Qué quieres? A ver, ¿pero por qué me hablas así? O sea, paso. Pero, mira. Me cuelga de hijo de puta. Que viva el amor. Pegasus. Muchísimas gracias a su corazón. Esto Me es cuelga, amor. a mí me da de hombre, por Dios. ¿Qué? Uy. ¿Qué? Ay, no me da, no me da. ¿Qué dices? Ay, Ah. ay, pero... Ay. Madre mía, colega. Venga el vehículo, malhechor. Pero ¿cómo está echando humo? ¿Qué dices? Está echando humo, no tiene sentido. Los bajos. ¿Qué coño? ¿No va? Para. Pero... Entréguense con las manos en alto. Escolti, tenim un problema. Sí, tenéis un problema, sí. Pero es que no entiendo por qué. No, es que no tiene sentido, pero bueno. Ya. No hay nada para echarle ahí. No. Ya. Yo tampoco digo nada. Bueno. Es que... No sé lo que ha pasado. Es que no tiene sentido, bro. Ha sido 2 golpes. Más deudas F se va perpetua Cory. Y King, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, corazón. No, porque date cuenta de que yo de repente lo vi ahí y de repente lo vi saltar el muro, no lo vi. No lo entendí. The Sync es que yo he visto que se ha golpeado, pero en realidad no se ha golpeado. Y no sé. Es lo que no entiendo. Bueno. No sé. Se queda buen día. Ya ve. Muy buen día, ¿sabe? Oh, Dios mío, están bailando.
No es MSG 9. Vamos a poner música. Oldi, puja sube el coche. Vamos pues. ¡No vuelven a subir! ¡No vuelven a subir! ¡Vamos! ¿Qué han dicho? ¿Qué necesitan? Iniciamos ya. Ahí, dale. ¡Oh, Dios mío! No arranquen, delincuentes, no arranquen. Que no arranque, vale, me quedo quieto. ¡Oh, Dios mío! ¡Se van a dar a la fuga! Detengan el vehículo. Ay, 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 cómo me duele. ¿Alguna idea? Yo confío en ti. ¿No te has visto TikToks de esos? No sé. Joder. Por la zona del Beni. Yo sé que eres tremendo hija pu. Qué miedo me da, Jordi, de verdad. Para chocarte por adelante y darte. Llevas uno, ¿eh? No, no se lo ha comido, no. Gracias, chicos. Ando como con alergia, bro. En ese coche con tus... Ando hasta mañana. Te voy a meter a fuego, baby. Pues te tengo ganas. Dale, Jordi, tú puedes. Yo confío en ti y no me vas a matar. Ay, 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 cómo me duele. Sí, que le duele, tío. Ay, 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 cómo me duele. Le golpeo, No me golpeo. Que íbamos. Que no quiero acabar otra vez en la cárcel. No tengo ganas. No es mi pasión. ¿Qué? Que no quiero acabar de nuevo en la cárcel. Soy para ti. Audífonos nuevos para mí. Bienvenida, Sorderado. Perdón, mi boca, perdón. ¡Ah! Uy, no. No, pero- Vale, nada, no. Yo es que no estoy mareada. Lo siento, es mi barriga. Hostia puta. Hostia puta. Jordi, hostia puta. Pero que es una rama, hombre. Es una rama, Ya. Para ti es una rama. Para mí es un bosque entero. Ah, muy buena esa, muy buena esa. Claro que sí, jefe. Di que sí. No me dice nada. Di que sí. Y ya, cómo me duele. Que no le he dado confianza. Estamos ¿No jodidos, nos van a dejar Jordi. seguir? Jordi, estamos No te pinta. jodidos. No tiene pinta, ¿no? Estamos jodidos. No nos van a ¿Nos dejar apuntan o no? ¿Nos seguir. están apuntando o están en...? No sé si. apuntan o Creo que no? nos apuntan. ¡Nos apuntan! Ascolti, Es como- que tengo un conductor que no se sabe la ciudad. Ascolti, como... Escúchame una cosa. Como nadie ha salido herido, proseguimos, ¿no? Tan buenos, hombre. Que no son... Pero no hemos... Bueno, no pasa nada. Jo. Y yo voy bailando. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo lo sabía. Si es que conozco con quién voy. Si es que si no, si es que de verdad. ¿Por qué se mete aquí? Porque no se sabe la ciudad. Por eso mismo le está preguntando si puede seguir. Bueno, pues de esas cosas se aprenden. Ya, claro. Dígaselo a él. Yo lo dije que no se iba a pillar. Yo lo dije. ¿Lo dije o no lo dije? Si es que sabía que iba a hacer una de estas, el pobrecito. Pobrecito, me da pena, Bueno, solo se puede reír. Pobrecito, bro. Pobrecito, me da pena. ¡Yo! No va a haber próxima, tranquilo. No va a haber próxima.
Es que de verdad. Vale, pues, Eso me vamos, gusta, a ver, vamos. que no va el próximo. Que de verdad, Sí, hace por un un momento. uniforme, Brofor, así, ya que tiene Pero es que foto. tampoco me ha dicho nada como para avisarme, Ay. está feo, Aquí falta. Pero es que yo te estaba comunicación. dejando ser. Sí, claro. Y me está llamando Mesías. Me escoltan. Te escuchamos, te escolto, escuchamos. Te Sí. escolto. Tienen derecho a guardar silencio, no prestar declaración si no desean hacerlo, a no responder ninguna de las preguntas que Pasa, se le Furios, formulan. va, Tiene sigue, derecho a sigue. ser tratado por un médico Sigue. en comisaría si fuese necesario. Sí, Tiene derecho a no declararse como a sí mismo y no tú declararse puedes, tú culpable. puedes. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le Sí, atribuyen, sí, en este sí, caso sí, robo sí, o munición. sí, Tiene sí. derecho a un abogado privado siempre y cuando la actuación no haya sido por un delito, que en este caso sí lo ha Sí, sido. sí, Tiene sí. derecho a comida y bebida si fuese necesario. Tiene derecho a un abogado. No, eso ya lo he leído. Sí. Y tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario Sí. público con el altavoz puesto. ¿Han entendido sus derechos? Sí. Lo ha dicho rápido. Me lo han dicho más rápido aún, Pero esta ha sido bastante rápida. Mire, tengo que felicitarles porque creo que han sido las primeras personas que no han intentado reventar los patrullas. ¿Qué va, hombre? Pero vamos a Sí, la ver. verdad que Yo me veía les yo estaba por- diciendo, nosotros no le íbamos a liar. Lo que pasa es que tengo un conductor que la verdad, Bueno, le va mal. pues sabía que iba a hacer una de estas. Yo ya tenía perdido todo eso, eso, ¿sabes? comemos perpetua. ¿Unidades disponibles para ese código 3? Estos comentarios tan negativos hacia mi persona me afectan. Que yo te aprecio, de verdad, yo te aprecio. Pero es que yo sabía que esto iba a pasar. Lo tenía más Si que quieres claro. me encargo yo, compañero, y tú te encargas de todo, Ya Mi sé. visita a prisión diaria. A ver. Si esto es diario, si no se preocupe, yo me No conozco se la preocupe. versión. Ya Ya se lo estoy- conocen. No, hombre, no. Esta no me la conozco, ¿sabe? ¿cómo a mí que también no? me cuesta. A ver, Vamos póngase aquí. usted aquí en la pared, un momentito, caballero. ¿Tiene Vale, algún saludo. problema con que le caché yo? Me da igual, la verdad. Llama por teléfono. Hola, suerte, ¿cómo andas? Mira si andas con tiempo, visita a una conocida que se llama Corina Calzadía, está por la isla de los Coffee. Santos. ¿Qué? Un sándwich. ¿Me va a quitar un sándwich? Oh, Dios mío, no es usted, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, soy yo. Una vez más. ¿Cómo está? Por favor, no me ponga multas. Ya tengo multas. No me ponga multas, de verdad. Le digo que no lo voy a repetir. Esto fue porque me lleva. Mira, apártame. Vamos a hablar para allá. Vente. Vamos a hablar. Es importante que hablemos porque yo en esto soy una mera espectadora. Yo no he hecho literalmente nada. Yo solamente le estaba acompañando. Es que disfruta de ser detenida. Que no, que yo me quería ir ya, que yo no quería estar aquí. Pero es que estoy aquí por él, porque el pobrecito me da pena. Pero No, hagan vamos, otro Marta. plan, váyanse a la playa, váyanse Pero a es Lugo, que era al él el que arcade. insistía, no era yo. Te Vámonos. lo dejo un segundo, voy a acompañar un momento al detenido de antes al Listo. juego. Listo. Un momento, venga, Que- por Pues suéltenos que, por favor, que no puedo más. Que me vayan, quiero ir a mi vayan. casa. Por ¿Cómo favor. ¿Cómo que se quiere ir a su casa? No, Me no. quiero ir a mi casa, no puedo Ha más. cometido Muy usted un viura, delito. quiero. Respete mis derechos. Tengo derecho a volver a mi casa. Su derecho ahora mismo es el de estar detenido. Recuerda las multas que se te tiene que quitar. Vale, le voy a retirar las cositas, ¿vale? Es que todo lo lleva él, ¿no ve? Si es lo que le Ese estoy quiere, diciendo, ese quiere. todo Yo lleva lo él. haré. Pero si a mí ya me lo ha quitado el otro. Cory Judas. ¿Te lo ha quitado? Seguro. Creo que no, Ah, no. Pues vale. Yo aquí veo cosillas, Joder, pero. Pues. A ver, yo creo que el chaleco antibalas no ha sacado de su casa, ¿no? Que Corina tiene Pero si- fetiches si con lo las llevo esposas encima, y me lo los llevo puesto, barrotes, ¿no ves? que no es Es algo porque mío, siempre no la lo pillan. Se deja pillar tres. Dul. Tres. No se deja uno para pillar, mí, El otro para el complejo de estar flaco, que está un poco yo más gordillo, y el otro después de regalo. Vayan acompañándome. De verdad, Madre agente, mía. ¿podemos terminar la conversación o no? Mire, agente. No, que va, estoy redactando. Si quiere, cancelo usted, quite las cosas Por aquí. y Vamos a terminar de hablar. la guarda en el armario y le pone usted la multa. Yo voy a Póngame si usted quiere 80 meses, se lo juro, pero no me ponga multa, por favor. Es que. Además, RT, es que RT. 80 meses, me como 80 meses, se lo prometo. Lo que, pero no lo me que más ponga le puedo multa. reducir es la No, las escaleras. No, Acabamos de llegar a la 1. no sea usted así, no sea usted así. Conti, venga, por favor. Es que yo soy una simple. Venga. Superior, este señor me indica que si le puedo dejar el bate, que el cual ha utilizado para intimidar. Que es algo familiar, algo que pertenece Claro, a mi familia. claro. de la- Es que la él es familia Serra. beisbolista, agente. Claro. Nacido en San Cugat del Vallès. Que me he ido de fiestas por Badalona, que me lo he llevado, que es algo mío, por favor. Déjeme identificarlo y le digo. De acuerdo, venga por aquí. Vengan los dos. Por Sí, estoy intentando ir, ¿sabes? Es que nos duele un poco. Pasen por aquí. muñecas. Vale. Les soltamos las esposas, ¿no? Por favor, gracias. No soy una persona Estamos agresiva, he estado mucho colaborando. por aquí. A ver.
Puede poner el dedito. A Jordi Serra, encantado. Bafo, muchísimas gracias por esa sub. Pues verás que a esta persona ya le dejé yo ayer la palanca cuando delinquió, así que yo creo que, hoy le toca. Vale, pase para adentro. Yo no tengo Pase nada. por aquí. Yo soy una simple ayudante. Yo no he hecho nada. No he robado nada. Solo él. Pero es que no es algo mío, es algo de ella, ¿sabes? Me refiero a ella, nunca se la habéis quitado. Todo siempre la habéis quitado a ella, ¿vale? Una amiguita de Espera un colaboras. segundo. Póngase ahí al fondo, por favor, que vamos un poquito. Póngase ahí al fondo al lado de su compañera. Ay. No sé por qué no se sube la historia, tío. Me encargo de ella, le robo menor, ¿no? Así. Sí, robo menor. Espera. Ahora. Se va a reventar el psoas ilíaco. Para que tenga experiencia, que yo trabajo en el Vanilla muchas veces. ¿Y por qué no se queda trabajando en el Vanilla y...? Porque le duele el culo ya. Me duele el culo, tanto me duele. Es culpa de Isidora que me la me encargo yo de él, no, ¿de acuerdo? era al revés, era al revés. Sí, yo, Pobre yo Isidora, estoy ya tío. con ella. Al Serra. Jordi Serra, sí, Sí. encantado. Me bate, que está algo familiar. Gente, ¿usted cree que puedo cumplir mi sueño de ser poli? Yo creo que ya es un poco tarde. Escúcheme, sí, me usted tienen ya que tiene quitar, un me tienen que quitar 2 multas, ¿eh? Bueno, y la que tiene Ya, ahora. que bueno, tiene que Bueno, pagar. pero me que- tienen que quitar esas 2 multas, me refiero. Ya. Son 2 multas que me tienen que A quitar. ver, ¿cuántas ha pagado? Todas. Solo hay las 2 últimas que me tienen que quitar que no las he pagado. Las 2 penúltimas. Las 2 últimas. Hay unas Porque la 2 de última es la ayer que te que me acabo las de tienen poner que yo. quitar. La última se la acabo de poner yo. Vale, pero las otras 2 me las quitan. Porque me las tienen que quitar. Alguien puso ahí que me las tiene que quitar porque fue un error. Sí, correcto. No pues. Ha sido Está correctamente reflejado, multado. ya se la quitarán. No puede ser. Yo me aclaraba más con la otra. Oh, pero Hola, buenas que sí. tardes. Hola, buenas tardes. Aquí. Venga por aquí, señorita, venga, acompáñame. Sí, vengan los dos ya. No Ya hay están. tengo No, que pasarte las fuentes. quédese Molotov. No, pero le voy a pasar las bullecitas. Ah, el dedito, es que le vale. estaba haciendo un tour. Vale, te voy a quitar las Escolti, escocias. Curino. Ah, no es por aquí, perdón. No es Venga, para aquí, venga. Brownway, señorita. Ay, wrong way. Ah, this is the right way, ¿verdad? Get out, yeah. Corina. Corina George. Calzodilla está aquí. Corina. And el Jorge. Cámbiese, cámbiese. Escolti, una miqueta Me cambio hoy. Jordi. ¿Dónde? Jordi Aquí. Serra. Al George. Ese no, este. Cámbiese aquí. Escolti, Curina, te pongo yo la multa, ¿vale? No, hombre, Si no. Romeo. Si no tienes dinero para pagar gasolina, vas a pagar una Que multa. sí, que allí- vendo, allí que vendo Corina, los Funko Pops. señorita Ya me he cambiado Calzadilla, la en este ropa. No, no, en este lado, aquí. Que ya lo he hecho, ya me he cambiado la ropa. No, que ya la he Cámbiense de cambiado. ropa. Cámbiense de Se ropa. cambian. Pero Aquí, ya lo he aquí. hecho, doctor. Que no, que no. Doctor, digo. Dele, policía. dele. Que ya lo he hecho. No puede ser. Digamos que sí lo ha hecho. Vale, lo ha hecho. Venga. El caballero, hágalo también. Ve, ya lo he hecho. Vale, perfecto. Pues nada, van a venir unos compañeros y se lo van a llevar, ¿de acuerdo? Vale. 5 mesecillos. ¿Cómo que 5? ¿Sabes qué? Son 10, creo que son, ¿no, compañero? Y no nos puede reducir un poco la Eso. duda. Por colaboración. Sí, creo. No me han No, quitado las son multas, 9. ¿eh? Pero Quítenme las una cosa- multas. Sí, pero Podemos otra cosa. nosotros. Yo Bueno, tengo pues, entendido que cuando aceleren que me quiten las multas, por favor. te Son 10, entregas- son 10, son 10. Son 10, Escolti, pues se van 5. Tengo hambre. Un momentillo. Pero Voy a se coger firmó la mitad, comida. No la deuda. Espera, Se- ¿me se puedes firmó dar la mitad. comidilla, nada. porfa? Gracias. Ya, El federal tienes, el federal tienes. Ah, vamos para federal. Sí. Ah, un ratito. Escolti, que cuando te levantes las manos y no agredes a un agente se atenúa la mitad, ¿eh? Claro, por eso Ahí se van está, 5 cinco. meses. Pero menos 10. la mitad la deuda. No había dejado ni las cosas. Menos mal que no las había dejado. Muchas gracias, Camito, corazón. A ver, cuando spawnea le voy a pegar. Para ti. No. ¡Hostia! ¡Holo! Sí, holo, sí, hola. sí, sí, tú, Pero- colega. Pero no, tú. No. ¿Cómo vas,
Ay, cómo la espada. ¡Oh! ¡Oh! Airo, muchísimas gracias por eso, su corazón. Muchas gracias. Bienvenida. No bajamos de las 7 horas, ¿eh? Hostia, creo que hay un problema ahora. ¿Qué problema? Ah, ya, si es que por eso he cogido yo las cosas. Joder, me Si es cago que, en la puta. si es que... De verdad, Pero ¿eh? es que estoy hasta las mismas. Mira, de aquí coge bastante, ¿eh? Porque te va a hacer falta si no tienes dinero. ¿Sabes que el Anselmo... luego te lo digo. Dime. No, ahora no lo... Vale, ok. Gracias por esos pitados, corazón. Andrea, he perdido muchos puntos TT como me desuscribo, jajaja. Sí, hombre. Me voy a hacer cosas guapa. Que vaya bien. Venga, Después Gremo, vuelvo. un besito. Muchas gracias por estar por aquí, corazón. Ay, cómo me duele. ¿Sabes quién me ha llamado? Al Mesías. Sí, cuando nos estaba cogiendo la policía. Ay. Escolti, yo creo que me voy a dedicar un poco ahora A lo lícito, ¿verdad? No, ¿A qué? a la venta de... ¿De? De eso, ¿vale? ¿De qué? De la venta... Coño. Estoy trabajando y el restaurante está lleno. Veo por partes el directo y no aguanto. Gracias, más. Ricky, Es corazón. novela. Muchas Es más, gracias. yo Todas las tardes y yo luego si eso vuelvo. porque Muchas gracias. ¿sabes? Estoy acumulando mucho. ¿Qué? ¿Qué has Coño, dicho? que... Escolti, espera un Que te momento. escucho, pero no te escucho. Habla. A ver, ¿qué quieres vender? Espere. Ujú. Ay, A ver, Jordi, ay, no me pongas el pie en la cara, ¿vale? Ahí. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Pues la venta de sal, ¿vale? De sal. Sí. Ya me entiende usted. De sustancias ilegales. Vale. Quiero pagar todas las deudas y No te por escucho. este inconveniente. Y listo. Es que ha sido es que yo es que estaba nervioso. La próxima conduce usted, que así si la pillan es su culpa. No la Nene, mía. que no te preocupes, que pago yo la multa, pero me refiero que... Digo usted. ¿Cómo se Uy. dice? Es que me dolía la espalda, me estaba crujiendo la espalda. Que no te preocupes, de verdad, ya la pago yo, pero si es por las risas. No, coin, pero me sabe mal. No te preocupes. Yo con que me quiten antecedentes me da igual. Y esa es la cosa. ¿Cómo se llamaba el agente ese que le caía mal? ¿Qué agente le caía mal? Ah, es que yo a muchos les caigo mal. Pues el que fuimos un día a la comisaría y yo a reclamar una multa. Freddy. Y... ¿Se llama Freddy? Sí. A Freddy Bueno, le sí, caigo yo soy muy mal, la verdad. No mal, muy mal. ¿Y eso por qué? No sé por Borracho. qué. No le he hecho nada. Solo le he dado la turra hablando. No, bueno. Empezamos a la 1. ¿Oíste, neno? Es que yo creo que le quemé la cabeza, la verdad. Una vez en un interrogatorio, yo no te cuento cómo fue una locura. ¿A qué Estuve le quemó el una hora interrogatorio? tocando los cojones, la verdad. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque sí, porque no me aguanta, yo qué sé. Mucha gente no me aguanta. Joder. Y él es una persona de esas. Le dejaste de frenar al neno, ya ves, Lo dejé, pero agotado. Yo a mucha gente le caigo mal, Jordi, pero me la suda. Bien haces, la verdad, bien haces. Bueno, dame me voy a echar una siestita. Dame un minuto, ¿vale? ¿De cuánto? Dame un segundo, please, ¿vale? Ahora ¿De vuelvo. cuánto? Nada, unos minutos. Vale. Curina, voy a hacer eso, ¿vale?
Me llaman los Mesías, no tengo el teléfono, ole, di que sí. Ay, 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 cómo me duele. Es que me he hecho daño con la silla, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! He vuelto. Gente, I'm back. I'm back. No sé si está sonando música, no tengo los cascos. ¡Ay! He vuelto. Sí que está sonando música, al menos. Jordi. ¡Ay! ¡Jordi! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¿Por qué? No, porque está abajo. Let's go. Ay, cómo me duele. Jordi, Jordi, Jordi. Jordi, Jordi, Jordi. Are you there? Creo que acaba de salir. Ay, cómo me duele. Porque le metieron 5 minutos, ¿no? Para reformarse, sí. Se me ha bugueado la galería. ¡Ay, perdón! ¡Qué rabia! Me ha llamado madrileña. Hola, ¿Quién buenas. Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas el número oculta? Soy yo, que no sé quién eres tú. ¿No sabes quién soy? No, número Corina oculto, amiga. Calzadilla. Ah, vaya mierda de apellido, ¿eh? Ya lo sé. Madrileño. Cara de mierda. ¿Cómo estás? Pues Madrileño. parece que mejor que tú, ¿no? Es que acabo de salir de Federal, sí. Dime. Ya, si tengo a Jordi secuestrado conmigo. ¿Qué dices? Sí, mira. ¿Dónde estás? Dile algo, Jordi. Hola. ¿Dónde estás? Dile algo. ¿Me han secuestrado? Sí, hombre. Hombre, me debe mucho dinero. Ayer le ¿Qué di mucha dices? mercancía y no me la ha pagado. ¿Qué dices? Luego hablamos. No, no me lo secuestres al Jordi. Es que de verdad. Jordi, de verdad, lo voy a matar. Es que. Uf. Ay, de verdad. Ay, cómo me duele. ¿Cómo se llama la canción de Corina? Nebulosa. Jordi Serra, de verdad, Jordi Serra. Eso no me lo había contado. Sí que lo tiene secuestrado, sí. Sí que lo tiene secuestrado, sí. Señorita, ¿Qué pasa? ¿quiere la moto? No, gracias. ¿Por qué? No, porque me iba. Ah, bueno. Eso. Bueno, si me la quieres dejar, vale. Cabrón, por eso te digo, toma. Toma Gracias. la llave. A ver. Toma, ahí tiene. Gracias, hombre. Qué buena persona es usted. De nada, hombre.
Hasta luego. Por lo menos... Me ha dejado con 97 litros, qué locura. Pues ya tenemos moto. Qué majo. Qué majo, bro. Ya, seguramente está en búsqueda de captura la moto, pero... Me da igual, la verdad. Es una puta mierda, pero bueno. Gira bien, en verdad. Bueno, me intento convencer de que es una buena moto cuando es una puta mierda, la verdad. No tiene nada en guantera. Maletero no creo que lleve nada. Pues bueno, podemos vender droga. Cuando Jordi y tal, pues se queda esperando afuera. Busco la droga, la llevo a la moto y empezamos. Ay, 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 cómo me duele. Escúchame, ¿dónde tengo las ganzúas? ¿Me las ha quitado? Pues no voy a por un coche. No sé por qué no se me sube la historia, tío. Ay, ay, todo me duele. ¿Cuál fue tu motivación por entrar a Spine? Pues te comento, corazón. A ver, yo, como tal, no iba a entrar. O sea, no iba a hacer ni la... Vamos a llamarla de madrileña para que lo suelte. No cojo ocultos. Joder. ¡Ah! ¡Qué rabia me da! Vaya, hola Corina. Vaya, hola madrileño, a que lo vas a soltar, por favor. No me lo vas a matar. No, cuando tenga mi dinero. Escúchame, de verdad Dile algo, no tiene Jordi, un duro. dile. Escúchame, que no tiene un duro. Jordi, dile. Dale tiempo para que haga dinero y te lo paga. Que Jordi No te le lo va a doy pagar. tiempo porque la ha liado 7 veces. ¿Te ha contado lo que le ¿Que pasó la ayer en la lia? playa? No. Cuéntale, Jordi, ¿qué te pasó ayer en la playa? Pues sí, que te lo he contado. Ah, sí, que me lo has contado, sí que me lo has contado. Sí. Vaya. Es verdad. Pues Bueno, me lo ha eso. contado, pero no me acuerdo que era un tiroteo o algo así, ¿no? Más o menos. Va a empezar a perder dedos hasta No. que pague mi dinero. No. Adiós, Madrileño. amigo. Ay, ay, ay. Pobre Jordi. Las deudas se pagan, por eso yo no me debo meter, pero es que es eso. Me da pena, bro. No, porque no soy zapa. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero amor. Pondrás la música que pensamos que es para Corina, la de qué personaje, pobre corazón. Pobre corazón, a ver. A ver. Pobre corazón. ¿Qué personaje? A ver. No la he escuchado, ¿eh? No me acuerdo cuál es. O sea, o puede que la haya escuchado, pero no me acuerdo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis hecho poner? Anda, escucha. A ver. A ver. Analicemos. Dime. Libre en la ciudad, todo tuyo. Listo. ¿Dónde? Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el Wu Café. Pues para allá. ¿Te sabes el mapa de memoria? No. Hay muchas cosas que sí que me sé de memoria. Gran parte del mapa me lo sé entero, no. Y ese temazo, el que me han dicho que le pega a Corina. ¿Dónde estás? Voy para allá.
¿Qué pregunta, Estaba por Alex? responder a la- Vale, que tengo moto. Ahora no me acuerdo. Estoy yendo para allá, Jordi. ¿Tienes todos tus dedos? Jordi. ¿Cuál fue tu motivación por entrar a España? Vale, en lo que estaba contando, perdona. Pues mira, yo no iba a entrar a Spain. O sea, no sabía ni que había Wileys abiertas. ¿Dónde estás? Yendo al Ugu Café. Yo pensaba que estabas aquí ya. ¡Hola, músico, no escucho! ¿Qué, Jordi? ¿Qué has dicho? No, dime. Creo que ahí vamos es más para Cory y Isidoro. ¿Qué me has dicho, Jordi? No me acuerdo, no te he escuchado. ¿Pero por qué estás susurrando? ¿Se encuentra ¡Porque me acabo de matar! Ay, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¿Dónde estás? Estoy aquí en el Ugu Café. Estoy Ay, 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 yendo. cómo me duele. Literalmente. Tardando mucho. Que estoy tardando mucho, pero estaba ya en el norte. ¿Qué haces en el norte? Porque iba a hacer un coche de importación. Ah, vale, vale, vale. Pero Pues te voy a estoy por la buscando. droga. ¿Que te estoy buscando? Que lo voy a matar. ¿Qué te han hecho? ¿Tienes todos tus dedos o no? No tengo todos mis dedos. ¿Y te han robado? No. ¿Qué te ha hecho? Únicamente como una mena. ¿Cómo? Pero que todo solucionado. Era algo por ti, ¿eh? ¿Qué? Me refiero a que supongo que era para sacarte dinero o algo, no sé, digo yo. No. Pero al final ha sido bueno el de esto y me ha soltado. No, es porque yo le he dicho que te soltara. Así que págale, por favor. Ay, ay, ay. Aquí hay una Kuma y una doble T, así que cógelas. ¿Tienes ganzúas? No, no tengo. Bueno, pues yo tampoco. Menuda puta mierda. Voy ya por eso, ¿vale? Te mato. Yo voy a la playa. Que tengo 0. Es que lo mato. Te lo juro que lo mato. ¿Puedes por favor ir a por una ganzúa, unas ganzúas y venir para coger una Kuma, que es una moto mejor que esa puta mierda que llevas, por favor? O la puta doble T, por favor. Ascolti, que no tengo, que tengo $0. ¡Que te paso dinero! Vale. Por Baisum. Sí. Y esto lo de la munición nos ha salido muy mal, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya lo sé! Que siga la buena vibra. Que a mí me tiemblan las tetas, ¿eh? Que no puede ser esto. Saca ganzúas, por favor, y vas a coger para una doble T y una Akuma. Venga. O no, espérate, no lo sé. Vete yendo. Creo que tengo una Akuma. Hola, muchacho. Bájate de la puta moto, es mía. Ya tengo las gafas. Da igual. Ya, da igual. Acabo de robarme una Akuma de la calle. Si Vale, quieres perfecto. venir a robarte la Akuma para ti, vente. Te quedas esas ganzúas. Estás en el Hugo, ¿no? Sí. Voy para allá. Vale, y lo que estaba contando, pues nada, me dijeron que están abiertas las... Están atrás, está atrás, está atrás, está atrás, está atrás. La naranja y negra. Me tengo que ir, está atrás. Abre, cógelas, Vale, anda, vale. róbala. Que lo mato. ¿Qué estaba diciendo? Café, verás. Verás qué clip es, verás. Verás. Voy a ver esta.
Me matan. Wileys abiertas. ¿Dónde estás? Yendo al Ugu Café. Yo me está que todo. ¡Hola, música, Ver a no Corina escucho! sin música no es lo mismo. Wileys abiertas. ¿Dónde estás? Yendo al Ugu Café. Espérate. Yo me está que todo. ¡Hola, música, no escucho! Corina va como la mamá de Jordi, igual como poco. Wileys La hermana abiertas. mayor que tiene que lidiar Yendo con al su Ugu hermanito Café. de lo que nada le sale bien. Ojo, no es nada personal con él. Hablo del personaje Jordi como tal. Hermano Hugo. mayor que tiene que lidiar con su hermano. Pobrecito, si es todo majo. Si el Jordi es todo majo, gente. Mira. Yo me está que todo. ¡Hola, música, no escucho! Wileys abiertas. ¿Dónde estás? ¿Me está hablando en serio ahora? Espérate. No va en broma, parece que hables alemán en el ¿Me final. estás hablando? No he dicho nada. ¿Qué has dicho? No, que no he dicho nada. Ah, vale, vale. Escúchame, estás yendo a los pisos, ¿verdad? Sí. ¿Podrías esperarme ahí unos minutos para que yo coja mi merca? Repite que me metí en un túnel. Dime. ¿Por qué me llamabas? ¿Cuándo? ¿Antes? Porque tenía una llamada perdida. Antes de entrar a Perpetua y por eso te llamé. A Perpetua no, joder, a Federal. A Perpetua no, a Federal. Antes de entrar a Federal tenía una llamada perdida tuya. Vale, digo, Perpetua no creo si me estás llamando. No. A menos que sea tu última llamada, que no creo. Bueno. ¿Quién sabe? ¿Qué te estaba diciendo? Era eso, simplemente que en plan tenía... Estoy bien con una llamada Isidoro, perdida. ¿no? Porque me ha llamado para decirme que eres la otra. ¿Qué Isidoro? ¿Qué pasa con Isidoro? Bueno, no me ha llamado. Estaba hablando con una amiga y me ha puesto altavoz y estaba Isidoro diciéndome que te había dicho que friendzone. No te preocupes por eso, marileño. Yo te digo... No, yo no me preocupo, me la pela. Entonces, Pero te pregunto a ti, si estás bien. estoy perfectamente. Listo. ¡Jordi, que esperes aquí un minuto que suba al piso, por favor! Y que me pague. Venga. Sí, venga, chao. Chao. Gracias, Jordi. Gracias. Nada. Chao. Chao. Si necesitas ayuda por el coche o algo, me dices, ¿vale? Thank you, no te preocupes. La que le va a caer a Isidoro Navarro. La que le va a caer a Isidoro Navarro es que no se la va a ver ni venir, vamos. Es verdad, yo tenía que pedir 100 de María más. Ay, está en el garaje rojo. Qué imbécil. Ay. Compis pesivos. Verás. Hola, Mizuki. Hello, ¿vas en una moto de casualidad? Sí, ¿por? Ah, estoy detrás tuya, creo, en un entorno. En ¿Estás un buscando un coche o algo? entorno... Ah, sí, eres tú. No, estaba con la coma. Ok. Era Listo, por si lo reina. querías para algo. Muchas gracias, corazón, nada. Chao. Sácame la moto, anda, sácamela. Gracias. Es verdad que tengo que coger el 100 de María que había perdido. Bro, me acabo de acordar ahora. Muchas gracias, Aurelio, corazón. ¿Compraste la moto que querías? No. Voy a probar el entorno. Corina, ¿estás en la playa? No, por... Ah, vale, antes me he confundido. Será la otra chica.
La verdadera canción que le quedaría al Lord de Corinita e Inodoro sería la de Segundos Planos de Morat. Morat. Ah, de Morat. Vale. Ay. Voy a ver, segundos planos. Me gusta Morat, ¿no? ¿Qué iba a decir? Bueno, lo que estaba contando, porque es que de verdad tardo en explicarme una puta vida y media porque me concentro en una cosa y en otra. Yo no iba a entrar en... Perdón. Yo no iba a entrar en Spain, ¿vale? Pero alguien me dijo, escúchame, están las wheelies abiertas, no seas imbécil y hazla. ¿Qué te cuesta? Si no quieres rolear ahí luego, pues no rolees ahí. Entonces, básicamente, hice la wheelies por probar, me aceptaron y entré. Y ya está. Y perdón por lo del micro. Ay, Dios mío. No nos pegues, mami. Lo siento, gente. Lo siento, amores. A ver qué más llevo encima. Ay, cómo me duele. Una cosa. Que estoy enfadada ahora mismo. Es que ha sido por el cable, gente, lo siento. Lo siento. Iba a poner la canción. Si es que es lo que te digo, tengo la cabeza en 150.000 cosas al mismo puto tiempo. No me pegues. No os pego. No os pego. Yo os quiero mucho, no os pego. Y qué bueno que entraste, vaya rol. Muchas gracias, Jar. Es lo que te digo, no iba a entrar, pero me dijeron, haz la wildlist tal y cual. Si entras, pues de locos. O sea, yo tampoco... La cam, ¿qué pasa con la cam? Ah. De verdad, de verdad. Hay veces en las que digo, no quiero más. No quiero saber nada, tío. Y le doy gracias a Dios que aplicaste y te aceptaron. Ya que Gracias, de esa corazón. forma te conocí y muchas acá en el chat también. Además, Anda, suerte. muchas gracias. Destino, lo que sea. Pero excelente. Sigue así. Eres Muchas genial. gracias. Cara Muchas- sonríe. Muchas gracias, corazón. Ya te digo, fue pura casualidad porque no iba a hacerla. O sea, es que es lo que te digo, no la iba a hacer, literalmente no la iba a hacer. Pero fue como, bueno, pues lo hago, ¿sabes? En plan, la voy a hacer. Y la hice y pues nada, aquí estamos. Pero es que yo como tal no vi Spain 1. Entonces, eso es lo que te digo, no tenía mucha tal, ¿sabes? Mami estresada. Corina se volverá fría. Corina está chinadísima ahora mismo. Corina está cabreadísima ahora mismo con Isidoro, vamos. Lo quieren matar, literalmente. Lo quieren matar ahora mismo. Una linda casualidad. Lo que digo, yo no había visto Spain 1. Toma, señora puta. Me voy. Me voy a poner la Jordan esa que me habían dicho. Vaya, me voy. No me van a robar. Ahora al menos. Madre mía. Madre mía. Ay. ¿Has estado en algún fleca, Andrea? Claro, en Checkpoint con Zoe. Con Zoe en un fleca sí que estuve. Son estas, creo. Nerviosa. $156. No tengo ni idea, corazón. No tengo ni putísima idea, la verdad.
¿No quieres? Imbécil. Bueno, vale. 10. Escucha Supernova de Psycho. Es preciosa la de Psycho. Toma, señora. No me llore. ¿Es helicóptero? ¿Es helicóptero? ¿Es helicóptero? ¿Lol? No, pero este es como de MS. Este no es de policía. Tome, señor. Que a usted se le ve vicioso de cojones. No te paga más eso de las figuras. Sí, el tema es que las tienes que conseguir, Alexis. Ey, ya la llega. Tome. Señor. No quiere. Vale. Ah, ya tiene, vale. Toma, chulo. No, hijo de puta. Es que hay mucha gente aquí. Toma, chula. Toma, rápido, rápido. Que me tengo que ir. Me quedan solo 2, tío. Pero quiero ir a dejar dinero, la verdad. Es que me da miedo que me vengan ahora. Ay. Bueno. Señora, tome. Me quedan 2. Cómpreme, puta. ¿Cuánto te dan por cada gramo? Depende. Fluctúa. Piensa que por 20 me han dado 2200. Creo que tenía 20, no me acuerdo. Creo que sí. No, en este server no hay dinero negro. En este es todo limpio. En este es todo limpio. A cambiar la ropa. Buenas. Hola. ¿Cómo vamos? Verás. Hola. Señorita, ¿es suya? No, ¿por qué? Sí, no sé, ¿ha salido corriendo hacia la moto? Pues no lo sé. ¿Por qué? He salido de la tienda corriendo. ¿Por qué? Sí, y también la hemos visto entrar corriendo, ¿no? Pero... ¿No? No. Y cuando le pregunto si es suya la moto, ¿por qué me dice que no? Pues porque no es mía. Pues dígame que no me diga que no lo sabe. Retírese. Que no es mía, le he dicho. Vale, pues retírese. Listo, hasta luego. Si la zona así. Jordi. 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 Casi me pillan, bro. Salvadísima. Salvadísima. He perdido la moto, pero no pasa nada. Salvadísima, vamos. ¡Jordi! Lo han pillado. Es que lo han pillado. Es que lo han pillado, estoy segura, vamos. Que estoy segura. Es que lo conozco, vamos. Es que lo han pillado. No, Isidoro no. ¿Dónde está Jordi aquí?
¿A que lo han pillado? Apostemos. Hola. Hola. ¿Te han pillado? No, ¿por qué? Nada, porque a mí casi me pillan. ¿Cómo vas? Voy como el culo, aquí no hay ni Dios. ¿Qué dices? ¿En la playa? No, nadie. Cero, vente, que yo te cero. digo dónde ir, vente. Te Me doy mando radio. Ubi. Vale. Te mando Ubi. Uf, salvada, literalmente, ¿eh? Por eso me he cambiado a top blanco. O gris. Me he ido literalmente por eso. O sea, he dicho, nada, voy a decirles que no es mía porque es que me van a empezar a perseguir. ¿Qué moto ni qué moto? Dije eso, Flumete. Dije eso. No me acuerdo. Corina, ¿qué pasa, Maxito? Ay. A ver. Ay, ¿llevas esas Jordan? Sí. Míralo. Me dijo Mesías. Sí. Vale, ¿dónde? Déjame conducir, por favor. Es que casi me pillan, vamos. ¿Te has librado? Me he librado, yo no sé cómo. Déjame la llave, por favor, para llevarte al sitio. Sube. Es que han llegado de repente un patrulla y una Mary y he dicho nada. Me ha preguntado, ¿esta moto es suya? Y yo, no. ¿Por qué? Y me dijo, nada, porque es por si es suya. Y yo, no es mía. Estaba saliendo de una tienda de ropa justo. Y... ¡fua! Pero hay mucha poli por aquí, te lo digo. Ya, bueno, no pasa nada por eso. Pero escolta una cosa. ¿Qué? Uy, ¿Qué? Mira. Da dinero, ¿no? Ahí tienes gente. ¿Qué? Algo mismo, ¿no? Da dinero, me refiero. Claro, mira, por aquí también. Por esta zona tienes. Ya, pero me refiero. Por esto de aquí es literalmente lo mismo. Esto es lo mismo. Vale. Te dan muchísimo por aquí. Y por aquí muchísima gente más temprano, claro. Salen a hacer footing y esas cosas, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que es? Muchísima. Pero mucha gente. Voy a probar. Espera un momento aquí. ¿Pero cuánto te llevas encima? 20. Escúchame. A este señor no le gusta. ¡Corre! Súbete a la moto, anda. Te mato, Que no, de que verdad. no, que no pasa nada. Si no pasa nada hasta que pase, porque es que ya hay mucha poli cerca. Espera que se relajen un poco, es lo que voy a hacer. Pero al menos déjame, que me da curiosidad, ¿eh? ¿El qué? La tentación de probarlo. ¿De que probar el qué? De vender a ver cuánto dinero tiene la gente. Ya. ¿Ves? Que están al lado. Hostia. Es que es lo que te he dicho. Bueno, pues son unos cabrones. Ya. Listo. Pero yo no sé, estaban buscando justo la Kuma, ¿eh? En plan, una puta señora habrá dicho eso. Si es que en la playa, de verdad, mucha chismosa. Habrá dicho lo de la moto, bro, qué locura. Muchísimo, seguro. Estaban buscando la moto amarilla. Hay muchísima policía. Hay 9 de servicio, no hay tantos. Pero que no sean... Vale. Hostia. ¿Cómo? Hostia, pero... Hostia. Pues stop it. Sí. Oh my god. Mira, esto es una puta mierda. Esto es otra puta mierda. Vamos a ir hasta el garaje rojo, que ahí está mi moto. Yo acabo de vender 20 del tirón, vamos. 2.200 para el bolsillo de una. 20, 2.200. Sí. Es poco. Bueno, pero de una para el bolsillo. ¿Sabes? Pero es que entonces no te dan 200 por bolsa. ¿Sabes? ¿Cómo te va a dar 200 por bolsa? ¿Quién te Sí, ha sí, dicho que te va a dar 200 por bolsa? En el gimnasio te da 200. No, te da 200 porque yo he vendido por el gimnasio. Te lo juro. He vendido por el gimnasio, Jordi, que no da 2.200. 200, te lo juro. Que no da eso, que no da 200, es imposible. Sube. Como habrá inventado. Que no, pero es que es lo que digo, o sea, en plan, puedo entender que a lo mejor alguna te la hayan podido comprar a 200.
Pero que no, o sea, Pero no que siempre. los acabo de Vale, vender, vale. los acabo de vender ahora, ¿sabes? En plan, 2.200 en la playa ahora mismo. Vale. Entonces nada. Cosas mías. Quedan 80 todavía. Uy. Tú no te me escapas. ¿Qué será de Anselmo? Voy a llamar a Anselmo. Lo he llamado pero no me lo coge. Superman sin Está casa. apagado. A mí déjame aquí, voy a hacer una paradilla, ¿vale? Ok. Estoy una mequeta cansado. Venga. Chao. Venga, chao, hasta ahora. Superman sin capa. Sí. ¿Te ha pillado hoy la poli? Sí. Bueno, voy a dejarlos en la moto. Si se me buguea, pues tengo... Y justo se va. Hola, buenas. Hola, buena. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Pues bueno, podría estar mejor. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Yo, Corina. ¿Y usted? Ah, pues sí, es Corina. Claro, Hola, Frank. Corina. Soy Frank Towers. Ya lo sé, que eres Frank Towers. Ex-taxista y nuevo... ¿Ex qué? consejero del amor. Ex-taxista. Ah, vale. ¿Que había entendido? No lo sé. ¿Qué edad tienes, Andrea? 19. Ay, Dios mío. Sin rencor, ¿verdad? Muy bien. Lo del rencor me lo estoy pensando todavía. ¿Quieres una vuelta? Sí. Vámonos. Está cerrado. Open the door Vámonos. for the Corin. Claro. For the Cory. For the Cory. ¿Cómo estás, Corina? ¡Ah! Van como locos. Pues yo estoy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, estoy un poco disgustado. ¿Por qué? Me han Habla alto, despedido. Frank, habla alto. Ahí, usa tu voz. Sí. Emplea tu fuerza. Habla. Dime. ¿Ahora? Sí. Hola. Estoy un poco disgustado, Corina. ¿Por ¿Sí? qué? Sí, ¿por qué? Porque me he de los taxis. ¿Sabes por qué me han despedido de los taxis, Corina? Por dar una vuelta en limusina. Una no, todas las tardes. ¿Y qué Me he lo hecho dijo yo? tu jefe. Montar mi empresa de limusinas. Voy a estar toda la vida trabajando para pagar esta puta limusina, Corina. Pero no pasa nada. ¿Cuánto ¿Por cuesta qué? esa limu? 75.000. Simbolito del dólar. ¿Y cuánto dinero tienes? Menos 65.000. Simbolito del Importante el menos. dólar. He conseguido que alguien importante me haga un pequeño préstamo. ¿Quién? Si no consigo pagarlo, a lo mejor tengo que vender un riñón. Es probable. Hay alguien bastante poderoso que se dedica a hacer préstamos, Corina. No te los recomiendo. Creo que Esos luego te dedica a matan. actividades ilícitas. Sí, eso me temo. ¿Y qué has hecho hoy, Frank? Pues hoy lo que he hecho es... ¿Qué? Frank. ¿Me Háblame. oyes? Sí. Uy. Tengo problemas de cuerdas vocales, parece ser. Bueno, Digo que cuéntame. lo que he hecho desde que me he despertado, que hace cerca de una horita que me he despertado, es dar vueltas en busca de posibles clientes. ¿Sabes cuáles son mis tarifas, Corina? Dime. 5 minutos de paseo por la ciudad con puntos estratégicos e interesantes. Sí. $150, Corina, ¿qué te parece? Joder. Un poco caro, pero está de puta madre. Un poco caro, Corina. Nah, ¿Sabes no, lo que no. vale esto? Está bien, Frank, tranquilidad.
Yo Ahora- cobraría 1500, pero bueno. Isidoro ya no es mi jefe, es mi cliente. ¿No? Me ha cambiado el tema. Ahora es mi cliente. Ah, sí. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y qué tal la época de cuando era tu jefe? Bueno, digamos que no hace tanto. Bien. Bueno, ya sabes lo que te dije, Corina. Al final, no me saldría rentable llevarme mal ni con Isidoro ni con muchos otros de esta ciudad. Ah, pero ¿has estado con él hoy? ¿Eh? Que si has estado con él hoy. Sí, sí. Ha contratado uno de mis servicios. ¿Para qué? Para ir a dar una vuelta. ¡Mierda! ¡Mierda! Se me ha crasheado. Se me ha crasheado. Se me ha crasheado. No, no ha sido mi PC. La salvada, dicen. Sí, 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 que había reinicio de mi... No sabía que era justo ahora. No sabía que era justo ahora. Se me ha caído el agua, soy puta imbécil. Dadme un... Es que se me ha caído... Es que soy imbécil. Ay. Se me ha caído el agua. Se me ha caído el agua. Ya está. Es que soy imbécil. El chofer siempre consigue salvarla. ¿A qué hora sueles dormirte, André? Depende. Hay días en los que me duermo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y hay días en los que me duermo pues a las 3. Nada, pero yo duermo... Luego me cuesta mucho conciliar el sueño, de verdad. O sea, me cuesta mucho conciliar el sueño después. Normalmente como a las 3 o así me duermo. Normalmente a las 3. Pero sí que me cuesta mucho dormir. No sé por qué me cuesta tanto dormir, en verdad. O sea... Simplemente me cuesta y ya está. Y en plan... Es lo que te digo. O sea, por ejemplo, cuando estoy terminando el stream, estoy muerta. Pero muerta en mayúsculas. Me acuesto en la cama, 10... O sea, 1 hora así. De que no me puedo dormir. Es que no me puedo dormir. ¿Qué tal estás, Andreita? Muy bien. ¿Tú qué tal? Desde siempre te cuesta... No, ha sido un tiempo para acá, en verdad. Ha sido un tiempo para acá porque... no sé, tío. Es de un tiempo para acá que me cuesta mucho conciliar el sueño, la verdad. Yo cuando tú te duermes, yo me levanto para ir al curro, ya. Es que Corina tiene muchos problemas, por eso no concilia el sueño fácilmente. No sé, tío. O sea, hace un tiempo que me cuesta dormir. Menudo horario manejas, Linda. Menudo horario te manejas, Linda. Deberías probar las gomitas de melatonina, no tienen efectos secundarios y te ayudan a dormir como bebecita. No, tío, no sé, o sea, siempre he dormido súper bien. Siempre he dormido súper bien. En plan, de a las 12 ya estaba dormida, a 1 de la mañana ya estaba dormida. Pero no sé por qué de un tiempo para acá me ha pasado eso. Que eres guapa, coño. Muchas gracias, Hola, Jen. una pregunta, André. ¿Sobre qué son tus libros o tu libro? Romance juvenil. ¿Queréis que os enseñe los libros? Pues tengo dolores de cabeza. A mí también me da mucha migraña. Te invito. Sí. A ver, os lo enseño. Estos son estos de aquí atrás. Son 5. ¡Ay! Con mala rima, ya lo sé. Tengo que sacar un sexto para que me dejen de hacer la broma. El último que he publicado es Un atardecer de otoño contigo. Es que me gusta mucho me gusta muchísimo cómo quedaron las portadas, en verdad. O sea, son súper bonitas. Son súper monas. Este es el último que he publicado, ¿vale? El anterior a ese es este, que es Siempre Esperado Contigo. Luego... ¿a qué dedicas fuera de rol? Soy escritora, corazón. O sea, si es de trabajo, soy escritora. Luego está la trilogía, que este fue el primer libro que publiqué con 16 años, que lo escribí con 15. Es Mis días de adolescente, Amar. Luego está Decidir, que es la segunda parte de la trilogía. Y está Sentir, que es este. Es la trilogía que autopubliqué en Amazon. Y luego pues están los que saqué con la editorial.
Ay. Me da toque cuando no están bien puestos. ¿Todos tus libros son de terror pasados? No. Más bien, no he hecho libros de rol todavía. Los quiero hacer, pero no los he hecho todavía. No los he hecho todavía, pero lo quiero hacer. Con 19 escribiste todo eso, sí, chicos. Sí, con 19 escribí todo eso, es gente, todo eso. Muy dedicadas tus cosas. Ejemplo a seguir, muchas gracias, corazón. Muchas gracias. ¿Cuál es tu libro no tuyo favorito? El de Romper el Círculo, de Colin Hoover. Es una maravilla de libro. Lo tengo full marcado. No tengo máscara, lol. ¿Qué es esto? ¡Ay! Yo quiero uno de Zoe, yo quiero escribir el de Zoe, corazón. Es el primero que quiero escribir. Es lo que digo, como todo el lore viene a partir de ella, es que tengo que empezar a escribir de Zoe. Guapa. Uy, qué susto. Hola. Perdón. Dime. Que si me podría llevar ¿a dónde? Hola, buenas. Sí, al depósito. Te llevo. Sí, por favor. ¿Le vas a acercar al depósito? Vale. Sí, venga. Muchas gracias, la verdad. Nada, hombre. Y perdone las molestias. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Un placer, José, soy Corina. Tienes calor, ¿no? Encantado. Bueno, sí, hace calor, sí. Ya te veo ya. Vengo de un día de playa. ¿Ah, sí? ¿A qué playa has Sí. ido? Pues a esta que está aquí, a un par de cuadras. A un par de cuadras. Sí. Bueno, bastante, la verdad. A la del gimnasio. Sí, que hay un gimnasio, sí. Es que soy nuevo, no me ubico mucho en la ciudad ahora mismo. Ah, no. ¿Cuánto llevas en la ciudad? Pues, te podría decir que menos de una semana. Bueno, poco a poco, hombre. No te preocupes, poco a poco. Venga, has llegado a tu destino. Venga, Muchas gracias, hasta luego. señorita. Nada, hombre. Hasta luego. Chicos, los libros sí que están en Amazon. Mucho de dónde eres. Hoy apareciste un... Qué hora más tierna. Estás... Muchas gracias, corazón. Tengo 19. Tengo 19 y soy de Ourense. Es que me da un palo. Yo estoy encima, de verdad. Muchas felicidades por tus éxitos y por los que vendrán. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Hola, Soul. Hola, buenas. Fan de tus libros. Es que todos tienen algo especial, pero yo creo que decidir. Que es la segunda parte de la trilogía. Creo que decidir, sí. ¿Vives con alguien? Con mis padres. Todavía vivo con mis padres, gente. Con lo que mola un atardecer. Ya, bueno, todos en general son muy bonitos, todos son muy especiales. Pero es lo que te digo, el de decidir es que no sé, me marcó, tío. Ese libro me marcó. ¿Queréis ver el libro de Romper el Círculo? Es que me lo han dicho antes por el chat, creo. Anselm. Hola. Hola. ¿Cómo estás, corazón? Bien, aquí, que me acabo de despertar. ¿Tú qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? No te escucho. Que ayer me Ahora te escucho, no te había escuchado. ¿Qué? ¿El qué? Que repitas lo que has dicho, que no te escuché. ¿El qué? ¡Anselmo! ¿El qué? ¿Que repita? Sí. Ah, vale. Pues nada, que anoche me quedé jugando hasta tarde a Fornite. Y porque estamos intentando conseguir el eco de mi corona. Y me quedé hasta tarde. Y otra vez, el cuando de mi madre la escuché corriendo. Yo creo que está haciendo deporte porque quiere verse más fuerte. Y nada, y me he despertado tarde por eso, porque me quedé dormido tarde jugando a Fornite.
Bueno, pues nada, corazón. Cuando quieras nos vemos. Vale, yo estoy aquí en el garaje central. Listo, ya acabo de ir por allí, ahora voy, ¿vale? Dame un ratillo que estoy haciendo una cosa y voy para allá. Venga. Vale, pero entonces te espero o no. No, como quieras. Es que voy a hacer una cosilla. Haz lo que quieras. ¿Vale? ¿Con tu novio? No tengo novio. Ah, vale. Vale, pues tú me avisas cuando te edita. Vale, corazón, yo te aviso. Venga, chao, chao. Te quiero. Yo también, chao. ¿La luz se come o no? Ya ves, tío. Este es el libro de romper el círculo. De It's With Us. Uy, voy a. ¡Ay! Ahora. Es este. Tío, mirad lo marcado que lo tengo, bro. Es una locura. Es súper buen libro. Lo que pasa es que tiene muchas advertencias porque trata de maltrato. Entonces, mirad antes las advertencias, porfa. Porque, joder, no vaya a ser que en plan, ¿sabes? Tiene cosas muy tal. Entonces, miradlo y luego elegís. Mentira, ¿qué es mentira, Braiko? Cuéntame, ¿qué es mentira? Hola, te quiero mucho. Hola, Stein. La recámara. Estás en extensible, Seeker. Tengo que ponerme la máscara, tío. Es que tenía la máscara, no sé por qué se me ha quitado. Si tuvieras que recomendar un libro de los tuyos para alguien que nunca ha leído nada de ti, ¿qué le recomiendas? A ver, yo te digo, mis libros, por lo que me ha comentado mis seguidores, que es lo más importante, mis lectores, es que son libros que te sacan de bloqueo. En el sentido de que son libros fáciles de leer, a menos que te sacan de bloqueo muy rápido. Porque aunque sean largos, por ejemplo, los de mis días de adolescencia tienen la letra grande, tienen mucho chat, tienen muchas cosas así, que te sacan de bloqueo. Entonces lo recomiendan mucho tanto como para primeras lecturas como para bloqueos. Entonces por eso puedo recomendarlo de que es un libro ameno, fácil de leer, ¿vale? No sé cómo no acabo con la voz fatal. Es una locura. O sea, soy fan de Zong, te lo juro, soy fan. 53 creo que es. Bueno. Le llego directo. En un par de dialectos. Sí, me ha pillado la poli hoy. Qué locura como rolea aquí en Zong, sí. Vender. Playa. Ay. Hola. Ahora sí me puedo buscar una moto tranquila. Amo a tu personaje, muchas gracias, Alonso. A lo mejor stream del mundo y me ha metido en este. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cuando habla en la sala de espera, Cory, ¿cómo? Ya te quitaron las multas. No, voy a matar a más de una persona por esto. Voy a matar a más de una persona por esto. Perdona. ¿Qué pasa? ¿Dónde podemos irnos de eso? Pues en la tienda de allá. Ahí abajo hay una tienda. Sí, en la tienda de ropa al lado del gimnasio. Ahí puedes comprarlo. Nada, hombre. Ay. Me leyó. Buenos Alonso. Streamer revelación. Fua. Eso es mucho, gente, eso es mucho. Creo que la polidemonia es que te puede ayudar a los super... No lo sé, tío. Pero es que no me la han quitado todavía. Si no me la han quitado todavía, estoy jodida. Y como estaba llamando a Isidoro para que me mirara eso y no me lo ha cogido, pues nada. A Isidoro le voy a soltar una en cuanto lo vea, vamos. ¿Por qué borraron mi mensaje? Pues por lo que los moderadores considerarían que no es un mensaje que yo debo leer o que no debe estar en el chat. Entre ellos puede ser MG o que hayáis puesto alguna gilipollez. ¿Qué hora es ahorita en rol? Quiero seguir vendiendo María. Quiero terminar de vender mi María, la verdad. Por lo de MG puede ser Alonso. Hola, bellísima. Buenas, Sahin. ¿Qué tal estás, corazón?
usted va muy sexy. Usted va tremendamente sexy, señora, que lo sepa. Usted es tendencia en la moda, que lo sepa. Usted es mi ídola. Estoy por vender en skate, Estoy por vender en skate. Me has caído muy bien este España RP. Este es el primer stream que he podido estar con otro YouTube, pero no creo que sea el último. Muchas gracias, BV. Habrá pasado una hora. Gracias. ¿Cómo? Hoy de 9 a 10. Me había quedado un poco muñeca con el comentario, no, me había quedado un poco... No sé, tío, me colapsaron las neuronas repentinamente, tío. Conseguiste que me colapsaran las neuronas. Apenas te peinen, Andrea. Javi, un besito enorme para ti, corazón. Yo jugando GTA Online. Bailarme pegadito. Gente que rolea, socializa gracias al roleplay. Y la gente que haga roleplay lo entenderá. ¿Cómo has podido pensar en 5 libros teniendo 16 años? ¿Aprendiste a escribir, elegir personajes y organizar la trama? Mira, hay mucha gente a lo largo de mi vida que ha puesto en duda, ¿vale? Os voy a contar, no es el caso de tu comentario, ¿vale? Lo voy a soltar básicamente porque tu comentario me lo recuerda y quiero aclararlo. Hay mucha gente que en mi tiempo como escritora, en mi tiempo como creadora de contenido, en mi tiempo como estas cosas, ha puesto en duda, no una, sino muchas veces, que yo haya hecho mi trabajo, en plan de los 5 libros, ¿vale? Repito, no te lo tomes como personal, no es a ti, lo voy a comentar en general. Efectivamente he escrito 5 libros. Sé que es algo muy difícil a mi edad, porque es algo muy difícil, he tenido mucho apoyo, tengo que decirlo, pero sí, he escrito 5 libros. ¿Cómo me ha dado la vida? Pues no lo sé, desde pequeña siempre me ha gustado crear historias, me ha gustado mucho el tema de la creación de historias, de personajes en general, y han ido surgiendo, o sea, es algo que ha ido saliendo, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. Y... ¡Uy, qué susto me has dado! Oh. Dime. He visto a... Casi me da un infarto me da casi. ¿Qué pasa con Anselmo? Es que no estoy en radio, soy imbécil. ¿Qué? Sí, ¿qué pasa con él? Nada, pues sí, para darte esa información nada más. Escúchame, buscando moto. Escúchame, tú... Al final en el secuestro de este hombre, ¿tú te le declaraste o no te le declaraste? Por eso te dejo salir, ¿verdad? Te dejo irte. No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahora? No, quería saberlo. Quería saberlo. Yo voto por vuestra relación. Ya, pero es que se te... Viva el amor. Pero que se te... Y el sexo. No me jodas que es eso. No me jodas que es eso. ¿Qué? Ah, porque pensaba que era eso. No. ¿Estás enamorado, pues Jordi? Sí, tengo que mentirte. Lo voy a llamar, ¿vale? Llámalo y altavoz. Vale. Upa. No me lo coge. Ahora os comento, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres, Parguelita? ¿Cómo llevas el día? ¿Qué quieres, Parguelita? Yo bien. Yo me encuentro aquí en el Lugo Café trabajando, pero ¿y usted? ¿Qué quieres, Parguelita? Nada, eso, preguntarte cómo estás. Estoy muy bien, gracias. ¿Algo más? Nada, ya está, ¿vale? Venga, chao. Venga. No puedo más. ¿Qué te pasa? Que nadie me quiere. Yo sí te quiero, Jordi. Te quiero como amiga, pero te quiero. Jordi. Dime. Ay. Ay. ¿Quieres que hable con él y le comente la situación? Coméntale, pero me manda la mierda igual. No, pero escolti, que no quiero perder el contacto, Dime. Tengo un amigo enamorado de ti, la verdad. Pero no le digas Jordi. Sí, trátalo bien, por favor. No. Trátalo bien, hombre. Ahora sabes lo que se siente. No. Me ha dicho ahora sabes lo que se siente. Yo no le he tratado mal. ¡Hola! ¡Hola! Te ha tirado. Me la ha tirado. ¡Hola! Hostia, pues ya está, Curina, aprovecha, Es que es un partidazo, No. Uy, no quiero. Cuidado. Ay. Yo solo le he dicho que te trate bien. Hostia, vámonos porque me está taladrando la...
puta mierda de coche! ¡Deja de pitar, coño! De verdad, qué pesado. Yo me llevo esto. Es una puta mierda, pero bueno. Ya lo sé, pero cuando Hola, todo tuyo. Un vehículo. Un vehículo. Para ahí, me siento en el partido. ¿Qué? Que necesito un vehículo. De cual sea. Ay, Dios mío. Jordi. Ay. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido No eso? puedo. Es que me cuesta, ¿sabes? Nada, te dejo, no te preocupes. No, coño, pero... Tú lo que quieres es estar como esos dos coches. Ahora. ¿Tú quieres? Sí. Sí, ya sabía yo. Si es que... Suete. Yo voy. Vamos. Vamos. ¿Qué hacemos? Yo voy a vender lo que me queda, ¿vale? Bueno, lo que me queda. ¿Lo que te queda? No, porque no he vendido nada. Es que yo tengo que seguir vendiendo, lo que pasa es que estoy buscando una moto decente. Mira, Aquí esta. la tienes. Claro, si es que... Esta es de Juan Anselmo, seguro. Sí, tiene pinta, ¿eh? Hoy sigue siendo Anselmito, ¿eh? Ya lo sé, sigue siendo el Selmito. Ah, bueno. He hablado con él, me ha llamado. Vale, y lo que estaba contando, pues nada, eso, que mucha gente ha puesto en duda. ¿Estás en radio? Hola. Hola, hola. 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 ¿Qué? Me voy, que hay gente. ¿Qué pasa? Ah. Vale, me quedo con tu moto, ¿vale? Mira, 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 lo voy a asustar. Ay, no me ha dado la llave. Hijo de puta. Me voy, ¿vale? Vale, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas, Purina? Me voy. ¿A dónde vas? Tú voy a andar. ¿Pero por qué? ¿Qué es broma, hombre? Pues es que tengo que conseguir una moto. Pero que hay gente. Vale, pues quédate aquí. Vale, hasta ahora. Chao. Ya tengo 2000. Madre mía. ¿Cómo que 2000? ¿Con cuánto has vendido? Y que se vende mucho esto. A mi caso. Hola, buena. Claro, es que yo esta zona no he vendido. He vendido por la otra. Hola, buena tarde. Mira, aquí es sal minerales, ¿vale? Hay que aprovechar que hay mucha gente, ¿eh? Esto normalmente no pasa. La gente que vende con máscara es un poco que lo que la verdad. El amarillo es mío, lo he visto yo antes. ¿Qué pasa aquí? Oti, pero si hay gente de sobra, hombre, no nos insultemos. Vamos. Ya está, ¿no? Sí, los del fondo, esos dos del fondo y listo. A los 3. Estos. Sí, que me quedan ya 8 bolsos. Hola, buenas, no te espantes. Este parece no quiere. Llegaste tarde, ¿eh? No respuestas. Vámonos. Bueno, pues poco a poco vamos teniendo dinero. Ya, poco a poco. ¿Cuánto le debes a Mesías? Eso lo voy a preguntar porque no lo acuerdo. Escolta, una pregunta. ¿Cuánto te debo? Estás en altavoz. ¿Eh? ¿Que cuánto te debo? ¿Con quién estás en altavoz? Conmigo. Lo estoy llevando en la moto. ¿Que cuánto te ¿Quién eres? debo? Soy Corina. Corina. Ah, Karina, es que guay, tanto tiempo sin verte que ya ni reconozco. Ya, tu voz. tío, No me debes nada, ya yo ves. me pagaste ayer. Pero... A ver si está mi moto aquí, si no está en el otro lado. ¿No? Pollas. ¿Qué? Un momento. Sube. Un momento, que le tengo que decir una cosa. Vale. Me cago, pues cuelga, da igual. Vámonos. No le digas que estoy en altavoz.
Si es que si no, no te lo va a decir, imbécil. Apabila. Ay, Dios mío. No tengo música, sí tengo música, ¿no? Me está doliendo un ojo. ¿Qué es esto? Hola. Dime. Nada, que eso. ¿Qué quieres? Que ¿cuánto te debo? Es que estoy en altavoz con la pava esta, ¿no? No. Vamos, que sí. Y esta pava es la novia o exnovia de un madero. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estaba en altavoz. Entonces, las cosas que tengamos que hablar tú y yo, Que yo no quiero estar en altavoz, le he dicho que no esté en altavoz. Las hablamos sin que haya ¿Qué pasa, la Josiño? novia de un madero, ¿vale? Corina, ¿puedes venir aquí a la joyería? Que hay una fiesta guapísima. A la ahí, joyería. Sí, explícalo. pero A la joyería. sabes, todo, vale, te te espero aquí, Espera, vale. voy a llamar al venga. Isidoro. Me la vas a liar. ¿Cómo? Yo, ¿tú qué dices? Sí. Madre mía. Te juro por Dios que te tengo una sorpresa. Bueno, Sí, que me ya vas lo a verás. secuestrar, vaya. Sí, Vaya, te voy a sobrino secuestrar y te dividido. estoy llamando para secuestrarte, no me jodas. Es broma, Josiño, voy para allá. Venga. Venga. ¿Cómo se dice? Dime. Que sí, que está negado, que novia de un madero, pero vamos a ver, que no soy novia de nadie. Que no soy novia de nadie, que no, que estoy Díselo. sola, soltera, Nosotras libre, feliz, parimos, contenta, nosotras déjenme en paz. Decidimos. Uy, de verdad. ¿Pero quién te ha llamado ahora que no me he enterado? Josiño, un gallego. Sí. Ha dicho, pásate por la joyería, verás, que hay una fiesta, verás. Aquí a la... Ya estoy, pero es que no me voy a bajar. A ver. Es que nos van a secuestrar. llamando Me ha dicho que me vaya porque están haciendo una fiesta, vamos. Los cojones que me voy para allá. Dime. No estoy vendiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No tengo ni idea. Estoy arriba, muy arriba de ese sitio. Tú es para el autobús, ¿no? No sigo. Venga, chao. No. ¿Qué era el...? Joe. Ah, Otro chico. Que vende. No pienses cosas erróneas. No te equivoques, no te confundas. Sí. Y el otro, el Franchelmo estará ahí dándole al pico, al bla 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 bla. Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Sí, voy a echar gasolina. Joder, con el Masías. Un entorno para un pavo, me encanta. Hola. Hola. Me imagino que estás con ella, así que vamos a fingir una llamada, ¿vale? Vale. Es broma, Jordi. Sé que siempre me pones en altavoz. Entonces, dile a Corina que qué coño quiere de mí. Que no estás en altavoz, que somos Venga, tú y yo Jordi, si solos. voy contigo en el coche y me pones altavoz a mí, ¿cómo no se lo vas a poner a ella, Escondi. que es tu mejor colega, tonto polla? Pero Mesías, yo contigo siento algo diferente. Corina, escucha, tengo unas movidas para ti. Pero que no está conmigo ahora, que me ha dejado en el gimnasio. Tú querías unas cosas para las carreriñas, ¿no, Corina? Efectivamente. Vaya, no Pero está con cabrona, ella. Es que eres la persona más rara del mundo, Jordi. Sube, anda. Ay, puta, me cago en ti, coño. Me cago en la hostia. Me he enfadado. Vámonos. En fin, espérate. otro capítulo en el Coliverso. La madre que le da. Pero si ya sabe por qué se enfada, si ya sabe que te he puesto en altavoz, no entiendo. Cosas no van bien. ¿Qué estás haciendo? Ahora no me lo coge. Normal. Joder, es que yo quiero. Este hombre le gusta llamar la atención. Ay, de verdad. Tú le gustas a Corina, me dice. ¿Qué dice? Por la cara, tío. Esto es fatal. Uy. Me estoy volviendo. ¿Por qué me estás llamando? No lo sé, ya me estoy volviendo loco. ¿Estás volviendo? El número al que llama está ocupado o fuera de cobertura. Sí, hombre. Deje su mensaje Sí, hombre. después de oír la señal. Sí, hombre. Escúchame, ¿me escuchas o no me escuchas? En llamada, en altavoz, Escolti, ¿Escuchas o no me escuchas?
Qué imbécil es, de verdad. ¿Qué pasa? Está haciendo como que lleva un... como si tuviera un contestador y no lo tiene. ¿Qué dices? Sí. Le llamo yo. Me cuelga, le vuelvo a llamar. Me cuelga, le vuelvo a llamar, la última. Y no se lo quiso coger más. A la tercera va la vencida, Rey. Pero, ¿qué nos iba a decir de...? Yo me he perdido, ¿eh? Yo qué sé, que me iba a decir algo de las carreras, que quiero saber, por eso le estoy llamando. ¿Qué carreras? Ah, pero en ese mundo también te quieres meter, en las carreras. Sí, aunque conduzco como el culo. Última vez que le llamo, ¿eh? ¿Hola? El número al que llama... Listo, pues no le voy a contestar. Que se vaya a tomar por culo. Ahora vengo, voy a recoger dinero. Hola, guapísima. Buenas, Kratos, ¿cómo estás, Rey? Que se vaya a tomar por culo. Le hace este pantalón un culazo, la verdad. Joder. ¿Está usted llamando al número de Corina Ay, Sevilla? oye, que tenía una perdida tuya, ¿vale? Dime qué pasa, Paviña. En altavoz, va, hombre. Sí, Paviña. Sí. Deje su mensaje después de la señal. Sí. Qué imbécil, de verdad. Escúchame. ¿Qué te pasa? ¿Que me ignoras? No, no te ignoro. ¿Qué te pasa? Nada, da igual. Dime. Que no lo pones en altavoz, que no me entro del chisme. Pero que no me da tiempo. O conduzco o pongo altavoz. O sea, se priorizan las cosas. Ya. Tienes... es que le voy a llamar cuando le voy a comprar droga. No me lo va a coger. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Una captura de pantalla dice más que 1000 palabras. Vale. ¿Una captura de qué? Que me ha puesto estoy enamorado de ti. ¿Cómo? Perdón, iba para Jules. Nah, eso lo ha hecho aposto. Me ha puesto iba para Julis. Ajá. Yo ya no me creo a los hombres. Yo ya no creo a los hombres, que se vayan a la mierda todos. Que se quemen, que se quemen. Yo no quiero saber nada. El único que se salva, el único que se salva eres tú, Jordi. Ya, Juan Anselmo, bueno, Juan Anselmo es no binario. Sí. Pero te lo voy a preguntar, ya me da curiosidad, lo voy a llamar. Ah, no, perdona, que eres Corina, a ver. Perdona, te cambié el nombre. Me ha colgado, tire. Te hará culpado el pobre. Estará cagando. ¿Dónde está el que es así? Ascolti. Un segundo, ¿le escucháis? Claro. No, es que ya calla un segundo, Johnny. ¿Le estáis escuchando a él? Vale. Ahora, a ver, habla Johnny. Hola. Vale. Dime. Ah, perdona. ¿Qué pasó? Dime. Un millón... Mira. Te voy a dar 1.000.000 de pollas para que te las tragues. Yo... Le gusta. No, que era broma, que a Juan Anselmo no me lo toquéis. Te traigo el dinero. Te traigo el dinero. ¿Dónde estás? Te lo traigo, ¿dónde estás? Vale. Vale, pero ¿dónde quedamos? Un punto intermedio para hacer un intercambio de divisas. ¿Dónde? Jordi, ayuda, son los magos en ceros negros. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Son los magos negros en cero, ayuda. ¿Qué? Vale. Vale. Jordi, ¿has escuchado? Sí, pero... Vale, payaso y payaso, lo que usted diga, me importa una mierda, pero ¿dónde quedamos? ¿Dónde? Vale, ¿Te cuento el chisme o no? ¡Cuelga!
Cuelga y te cuento el chisme. Jordi, ayuda, son. A ver, ¿te leo o no te leo? Cuelga. Ya, top por culo, no podía más. Mira, me ¿dónde pone. te Te cuento Pero, el ¿tú chisme. has escuchado que han secuestrado a Juana? Que no lo han secuestrado, que lo van a secuestrar. ¿Cómo te va a llamar secuestrado? Mira, escucha. Pues como hicieron. Me pone, estoy enamorado de ti, perdón, iba para Julies. Ah, no, perdona, que eres Corina, perdona, te cambié el nombre. Le pongo, ajá, y me pone, no seas tóxica que yo te quiero mucho. Y le pongo, le paso la info, el único tóxico aquí eres tú. Y me pone, ¿qué voy a ser tóxico? Si aun siendo una puta imbécil conmigo, te cuido y te protejo. Y lo que me pides, lo has tenido. ¿Qué hago, Jordi? Pero qué novela erótica os estáis montando. ¿Pero qué está pasando aquí? Pero es que ni Grey's Anatomy. Ay, de verdad. Digo, los 50 sombras de... Mira, yo no sé ni lo que estoy diciendo, me estoy volviendo loco. Yo también. Vamos al más. ¿Qué le digo? Es que no. Escúchame. ¿Qué? Y si disfrutas, te lo folles y tomas por culo y lo dejas ya en visto. O sea, que me lo chingue y a tomar por culo, ¿no? Es que eso A está ver, feo, porque él está enamorado, entonces no le quiero hacer daño. Bueno, pues le dejas una cartita como Araceli al... ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ay, qué bueno, qué risa. Oye, espérate, Juan Anselmo, como lo tienen secuestrado. Que no van a ¿Cómo van a secuestrar a Juan Anselmo? ¿Cómo te va a Pero llamar eso es secuestrado? ¿Qué? ¿Cómo te va a llamar secuestrado? Pero Jordi. Es como el coronavirus, que no iba a pasar nada, y entró en nuestra casa. ¿Sabes? Lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Y esto es como el COVID, que dijeron que no iba a pasar nada. Ah, y ya. un mes después ya estaba dentro de nuestra casa. Voy a Esto es lo llamarla, mismo. voy a llamarla, verás. Llámalo en altavoz, por favor. Necesitamos a la antigua Corina Fría. A la sin sentimientos, ¿verdad? ¿Queréis a la Corina sin sentimientos que le den por culo? A ver, ¿dónde está Juan Anselmo? Ay, me lo he pasado, espérate. Aquí, Juan Anselmo. 1 millón de dólares. ¿Pero qué dice? Me está llamando un número. Corina, ayuda. ¿Qué te pasa? Estoy con unos negros que son magos y están en celo. Dime. Mafia del cielo negro, payaso. Mafia del cielo negro. Estoy Rubén, con última vez unos de negros personas de magos que hacen magia Mafia negra del porque cielo negro. ¿Pero por qué te han secuestrado? te convierten en celo y te vuelven negros y magos. Le vamos a cortar un dedo, ¿eh? ¿Por qué? No lo ¿Por qué sé. le están haciendo eso? ¿Por qué te están haciendo eso? ¿En qué te has metido, Anselmo? No lo sé. Habéis secuestrado a un niño de 8 años. ¿Pero qué clase de personas malas sois? No, ¿Le habéis? Estáis haciéndole daño. No, Pero perdona, pero no lo hemos secuestrado, que le hemos cortado un brazo, ¿eh? ¿Le habéis qué? He cortado un brazo. ¿Qué dices? No, pero es el izquierdo, que ese no lo usa para nada. Ah, por lo menos puede hacérsela. Claro, pero bueno, depende. Si es de ¿Quiere venir- zurdo o quiere diestro. venir también? Ya. ¿Para que me cortes un brazo? No, la verdad. No, tiene una pierna, joder. A mí una pierna. ¿Por qué una pierna, hombre? Pues para innovar. Para innovar, ¿no? En plan, ya es como me cansan los brazos, ahora voy a por las piernas. Ah, sí. ¿Eres Elena? ¿Qué dices? Corina. Ah, vale. Dime. ¿Tú quién eres? Corina. Oye, ¿Quién es Corina? Una cosa. ¿Qué pasa a la policía, Ayúdame, que son magos y me van a convertir Ratín, en negro va, y me joder. dan asco. No quiero ser negro. Que somos la mafia del cielo negro. Pues la verdad, bastante tontos diciendo el dicho que nombre. estaban yendo. Pero bueno. Claro, para darte miedo. Para darme miedo. Sí. Mafia del cielo negro. Sí. Mafia del Los Juanillo, magos dice el negros Ratín que le que vas a hacer hacen bullying. cosas en celo o algo así. No digas, si puede ser, no la digas. Ah. Joder, tanta de inútiles, tío. La verdad, innova un poco el grupo, porque creo que está un poco mal, Anselmo, por un momento el silenciado. Qué bueno. Vale, ya está. Vale. Ponte a gritar y dile, me acaban de cortar el otro brazo, ayuda. Vale. Ya fuera. Ah, me acaban de cortar el otro brazo. ¡Ayuda! Vale, ahora sí Que que no vamos a matar. Corina, La vamos a ¿qué coño- ejecutar, ¿eh? Corina, ¿qué coño haces? Es una mapa que dices nada, gilipollas, me acabas de entender. ¡Que no! ¡Ah, no me lo coge! Llámalo tú. Pero venga al basurero. Me han dicho que están ahí. En el basurero. Pero que nos van a secuestrar a nosotros también. Que no nos van a hacer nada. Que todo, no van a pedir 1 millón por Juan Anselmo, como si fuese aquí Lady Gaga. Que no, dame caso. Escúchame, me ha dicho No. que le he dejado en visto, bro. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Es que no sé qué decirle. Que tipo ya novela os estáis montando. Que no, que yo no me lo estoy montando. ¿Qué es él? Espérate, me Que estoy yo llamando le- estos. Ay,
Espera, te monto el altavoz. Hola. Lo hemos matado ya. ¿Lo habéis matado? No, en verdad que no, pero ¿cuántos queda? ¿Seguir 2 minutos o lo matamos? Vale, una cosa, usted sabe que me está llamando normal, ¿no? Que sé tu número. Sí. Vale, es decir, que tu número, la policía, pero no sé si vas concordando, ¿no? Correcto. ¿Vas a venir o lo ejecutamos ya? Estamos yendo, no lo ejecutamos. Vale. ¿Qué te queda? Basurero, has dicho, ¿no? Sí. Venga, tardamos un minutillo. Un minuto, que sean Espera, 30 que estoy segundos. en el Starbucks con el café. Vamos para allá. Escúchame, deja las cosas importantes en el piso. Sí. Bueno, tengo 8 de María. Ay. Pero una cosa que tengo su número, me refiero. ¿Pero quién es? No sé. ¿Cómo no se lo llama? tengo agregado, pero. A ver. Ya no venimos. Ay, de verdad. Te voy a matar. Vale, lo que tenemos que hacer, Bueno, me quedo aquí para que subas tú y luego tú. Date prisa, por favor. Pon el móvil. Pobre madrileño, ahora le contesto. Hola. Me cambio la ropa. Es que ¿qué le contestamos a Madri, bro? Es que no sé qué le podemos contestar. Vale. Vamos. Pero, ¿y yo qué hago para...? Has dejado todo, ¿no? Sí. Vamos a ver la película que se montan ahora, ¿eh? Te veo. Verás. Pero ¿por qué la han secuestrado? Pero no entiendo. Es esa la furgoneta. La que reconozco. Déjame sacarle una foto, anda. Espérate. Sí, es esta, la camión de rata. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, ¿nos subimos? ¿Dónde son? Sí, soy yo. Súbanse con cuidadito con lo que hacen. Vale. ¿Yo por qué? ¿Pero por qué me voy a subir? ¿A dónde vamos? Cuéntame. No, vamos a darle una vuelta. Te sigo con la moto, va. No, te sigo con la moto, no suba al... Sube al coche. Que no voy a subir al coche, que no me conoces. Y no te conozco. Pero que es por los planchos. Pero que vamos a ver, o sea... Me alegro mucho por él, pero es lo que te digo. ¿Para qué le van a hacer? Ah, pero si este se... Va. No voy a decir nada. Dice que subas al puto coche. Que no voy a subir al coche, que no voy a subir al coche. Vale. Y vale, ella ha dicho que se va a su casa. Vale, vete a tu casa, dicen, vale. ¡Madrileño! ¡Dios! Dime. No te puedo terminar de contestar porque han secuestrado a Juan Anselmo. Dame 2 minutos, ¿vale? Dime. Corina, ¿Qué? ¿te has cargado a su compañero? ¿Qué dices? Porque dicen que habéis matado a su compañero y ahora me tienen que matar. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y por lo visto ahora se van a cambiar el nombre de los magos negros en cero, se lo van a cambiar como la película de campeones porque son retrasados. Pero Mike, tío. Pero... Mike, vale, bye. Mike, ¿qué tal, bro? ya. Corina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me Este. podéis explicar para qué es el secuestro? En plan, así para saber, ¿sabes? Ya, porque se ha entregado. Darle un dedo. Es que no entiendo este secuestro. Es que no lo entiendo. Que no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. No entiendo nada. No sé, tío.
Además que es que no tiene sentido. Claro que solo quieren rehenes, pero es que no tiene sentido, bro. No sé. Hijosiño. Además, en plan, es que no se ha cambiado ni de ropa. Ese lo llevaba antes al depósito. Es que la gente no se cambia de ropa. No sé. Che, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Vamos a ver, madrileño. A ver. Eres muy buena persona. Y aprecio mucho todo lo que haces. Coma. Pero madrileño. Punto. Es que ¿cómo le digo en plan de... ¿Cómo le digo en plan de, bro? Es que mi personaje es lo que le... Es que me da mucha pena, en plan, el personaje a Corina le da mucha pena. I mean, ¿cómo le digo en plan de, bro, estoy sola completamente? Madrileño, coma, desde un principio te dije... Pero creo que no siento lo mismo que ti, y deseo estar sola. Que voy sola. Punto. Te conté mi vida, coma. Sabes que he crecido sola. Punto. Ni estoy con nadie, ni en un periodo de tiempo lo voy a estar. Punto. Te aprecio y valoro mucho, coma, espero que lo entiendas. No eres tú, soy yo. No, es que Corina siempre ha estado sola, tío. En plan, en el sentido de... Le da mucha pena porque... Bro, en plan... A Cori le gusta que le peguen, la embaracen y la abandonen, listo. No. ¿Qué más va a decir si es lo que Corina bien? Es que es así. Dime ya, Y el tema es que Corina siempre ha querido estar sola. Corina nunca le ha dado esperanzas de estar con él, ¿sabes? En el sentido de... ¿Pero por qué sigues empeñada en que quiero contigo? No entiendo nada, es que no entiendo nada. Este rol no lo estoy entendiendo, bro. No entiendo el rol. Es que es lo que digo, no lo entiendo. O sea, porque le está diciendo que está enamorado de ella, no lo entiendo. Pero no tiene por qué enojarse entonces. Es que es lo que te digo, no lo estoy entendiendo.
Vale, estoy cambiando la canción, por eso estoy mirando para allá. Gracias por esos pitazos, corazón. Cori, la más solicitada de la City, jajajaja. La verdad yo tampoco entiendo, pero dile si no quieres nada conmigo para que te enojas, o de qué va la cosa, qué es lo que realmente quiere. Es que sí, o sea, creo que le voy a poner eso, en plan de, entonces no entiendo. Entonces... No. Entiendo. Estos mensajes. Perdón si sonó como mandar a decirte algo, no era la intención, solo era apoyo luz. Sí, lo sé que es apoyo, chicos. Lo leí, Kai, no sé. Ay, gente, un segundo. Un segundo. He vuelto. No entiendo, o sea, ¿se le ha declarado o no se le ha declarado? Es que no lo entiendo, O sea, no es porque sea pesado, es que no me he perdido en el rol. O sea, se le ha declarado, en plan, le ha dicho, estoy enamorado de ti. Se lo he dicho no una vez, se lo he dicho varias veces. Y ahora le dice que no era eso, que era otra cosa. No entendí muy bien, la verdad. Corina. ¿Qué pasa? Que les han secuestrado la mafia del ojete negro. Del ojete negro, ¿no? A mí me estaba siguiendo una furgoneta. Me está siguiendo una furgoneta, de hecho. ¿Pero qué? ¿Pero has venido? ¿Pero? ¿Qué? Cuidado. Ya lo sé. Pero ¿por qué te han secuestrado? Es mi pregunta. ¿Para qué te ha secuestrado la mafia del ojete negro? Peter. O sea, es como si me hubiera fumado un porro, no entiendo nada, o sea, me he perdido en los roles, o sea, ¿por qué los ha secuestrado y por qué lo de madrileño, bro? No entiendo. No hay nadie, ¿verdad? No. Es que quiero ver si esto se abre. Parece que está mapeado, pero no está mapeado. ¿Me puedes explicar por qué os ha secuestrado o no? No sé, pero yo tengo el culo cerrado, ¿Qué te han hecho? La pregunta es qué es lo que no me han hecho. No te han quitado la radio, no tiene sentido. Un segundo, chat, please.
Recogida de la histórica. Normal, tío, si es que es lo que te digo, tanto a él como a mí me mencionáis mucho a Isidoro y es normal que acabe cansado. Porque yo alguna vez he entrado a su chat y lo que he visto ha sido Corina, chica 3, 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 Corina, chica 3, chica 3, chica 3. Normal que esté cansado, bro. Es completamente normal. Y aquí también pasa mucho, tío. Ay, 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 cómo me duele. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¿Por qué me sigue? ¡Que no me siga! A ver, ya está. Le van a hacer la de... Yo no veo que la gente mande en torno, bro. Te lo juro que la gente no veo que mande en torno. Dark, yo tampoco. Y soy la que llevo el personaje, así que imagínate. Sí, es el tema. La gente es un poco tóxica y un poco intensa, pero bueno, son cosas que pasan, tío. Pasan qué cosas. Entorno... ¿Cómo? Yo fuera mod le meto perma que no puedo ni ver el stream. Nah. Que va, chicos, no os preocupéis. Mis mods están controlándolo bien, así que todo un drama. Mira que llevamos avisando y la gente con la tontería. Al final lo que hacen es eso, que la gente deje de rolear sin tantas ganas de... Ya. Creo que los entornos son automáticos, son casi siempre los mismos. Ya, pero el tema es que yo una vez tuve que abrir un ticket por una cosa que me ocurrió, que fue que me habían atracado cuando no me tenían que atracar. Y me habían quitado de todo, en un momento en el que fue un poco XD, la verdad. Y me dijeron, es que obligatoriamente tienes que mandar entornos. Y yo, ¿lol? Y me dijeron, sí, tienes que mandar entornos. Y yo pensaba que eran automáticos, pero daba igual, que eran automáticos o no. Hostia. Viene alguien... Y no llevo las cosas que tengo que llevar. Sí que la venden... Compran a 200. ¡Qué locura! No me sigue en verdad. No. Me voy a cambiar la ropa, que es importante. Que como me empiecen aquí a tocar los cojones, verás tú. Muchas gracias, chido. Se vive no con aquel, no lo sé, no me... Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo se encuentra usted, Chorba? Muy bien, ¿y usted, Chorbo? Lo que andaba buscando, esa felicidad. Al lado de mí, todo incondicional como perros, no sigo amando. ¿Sabéis por qué se llaman porfis? La gente nueva. ¿Sabéis por qué se llaman porfis? Los puntos.
Corina, mira. ¿Qué pasa? Nos tienen secuestrados, han acuchillado a gente. ¿Qué dices? ¿Pero dónde estáis? ¿En qué os habéis metido? En el barrio. ¿Qué? Nos secuestran en el barrio de los morados y los morados les han abatido a los hombres. No entiendo nada, de verdad te lo juro. A ver, te comento, nos han secuestrado, ¿vale? ¿Por qué? Y pues de ahí nos han secuestrado en los barrios de los morados. ¿Que por qué te han secuestrado? Pues no lo sé. En fin, resumen, que los morados han empezado a cuchillar a los que nos han secuestrado. Imagínate el percale. Y pues Sí, no, aquí sí. estamos. Ah. Tú, nena, ¿seguro quieres esto? ¿Estás segura? Si me puedes venir a recogerlo. ¿Pero os han soltado o estáis todavía secuestrados? No, yo he huido. Juan Anselmo se ha quedado ahí porque le va el tema. Pero a mí se me ha cerrado el culo. Josiño. Mamá. Sí. Mira, que voy a llegar un poco tarde, ¿vale? Que Vale. me tienen aquí unos amigos y no te preocupes, ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué vas a llegar Su tarde? hijo Cuéntame. está secuestrado, pero está bien, ¿Por qué señora. estás secuestrado? Porque me lo voy a follar. ¿Y por qué te lo vas a follar? ¿Te gustan esas Porque- cosas del culo y esas cosas o qué? Es gallego y con el Las traje que cosas tengo del parezco culo, una ¿eh? vaca. Y me quiere follar, ¿sabes? ¿Qué coño son las cosas del No lo culo? sé, no lo sé, Exacto. no lo sé. En el culo a veces pasan cosas, ¿no, señora? Puede ser, puede ser. ¿Usted qué Claro, piensa? claro. Bueno, que pueden pasar cosas en el Claro, culo, claro. sí. Escúcheme, cuídeme a Josiño, vale. No deje que se lo lleven, por favor. No se preocupe, No me saldrá lo bien. maten, no me lo maten, gracias. Oye, ¿tú eres su madre? Claro. Sí, claro, claro. Pues dile que se cambie el puto pelo ese de mierda que parece... Pero si le queda pincel. bonito a mi niño, ¿cómo me Pero va a qué decir bonito. eso? Pero No qué veas lo bonito. que me pero dice sí. mi madre. Pero es que le queda muy bonito a mi Vaya niño. educación de mierda que le estás dando a tu hijo, dejarle vestir así por la calle. Sí. Digo, Vale. señora, adúltero. Escúcheme. Ese policía tiene una voz así como de demonio, ¿no? ¿Qué? No, si yo no soy un poli, yo soy el que le tiene apuntando la cabeza. a tu Vale. Sálvelo, por favor, es mi hijo, vale. Venga, hasta luego. Tengan buena tarde. Ahora ya entendió quién era. Joder, dice. Estoy yendo, rey, estoy yendo. Ay, qué bueno, bro. Qué bueno, bro. Ahora ya sabe quién soy otra vez, que no soy su madre. En un depósito, ¿vale? Estoy yendo. ¿De qué te ríes? ¿Qué ha pasado? Vamos a por Que ello. nada, que tienes secuestrado a Josiño también, no entiendo nada, literalmente. ¡Al Josiño! Al Josiño, sí, lo tienes secuestrado. Y me ha llamado diciendo que era mi madre y yo para aclararle a un policía que soy la madre, pues le llamo demonio. Porque sabe que siempre le llamo demonio, ¿sabes? Ah, bueno. Pues aquí estoy con una bicicleta en un depósito. Voy para allá. Ellos no tienen ni pistolas ni nada, van todo a palancas. Qué risa me da, bro. Es que por A por B siempre me toca rolear con él, tío. Es increíble. ¿Cuántos años tienes? 19, corazón. ¡Au! Estoy yendo. ¿Pero dónde está? Ah, en el depósito. Soy imbécil, perdón. Uf, qué risa, bro. Es la mejor, muchas gracias. ¿Cuántos libros tienes? 5. ¿Dónde estás? No te veo. Tú me estás vacilando. Me he caído en la vista. Tú me estás vacilando, ¿verdad? No te estoy vacilando. Es que te voy a matar. Lo sé. Te voy a matar porque no tengo coche. Es que de verdad, es que te voy... ¡Uf! No sé qué te voy a hacer un día de estos. Mi madre tiene 19 Yo- añitos y José no tiene voz de 30. No sé lo que está pasando hoy. Espérate. Voy a llamar a una ambulancia porque yo no puedo ayudarte, no te puedo llevar, no tengo Ah, coche. a la ambulancia, vale, perfecto.
A ver. Ay, ¿cómo llamo yo? ¿Cómo llamo yo? MS aquí. Ayuda. Mi amigo se ha desmayado. Es urgente. Madre mía, Que no es mi hijo. Nosotros somos tus hijos, sí. Espérate. Voy a ir a por un coche, ¿vale? Me llevo tu bici. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Madre mía. Somos tus hijos, mami. Bienvenidos a todos mis hijos, ¿cómo estamos? Hola, mami. Los hijos somos nosotros y tenemos 40 años. Mis niños de 40 años, ¿cómo están? Mamá Corina, mami, madre. ¿Dónde está papá, mamá? Se fue por tabaco, hijo. Se fue por tabaco, mi niño. Regresaste, sí, estoy aquí. Gracias. El próximo capítulo de Corilo es el hijo de Corina. De verdad, de mommy. Ay, yo los mato, te lo juro. Ay, de verdad. Voy a coger el sultán porque mami, tengo hambre. Tan rápido avanzó la novela, sí. Iria, sí. Luego vamos con Iria por la noche, chicos. Todavía queda mucho. No tengo ganzúas. Me cago en la puta. Señor, deme ganzúas. Se lo exijo. Se lo exijo. Gracias. El polidemonio te sale hasta en la sopa. Es increíble, bro. Es increíble que cada vez que voy a hacer algo esté ahí, tío. Es increíble. Es increíble. Me dijo para inodoro. Es que ahora es el día, el dios de YouTube. ¿Pero por qué no va? Ah, ahora. Estoy yendo ya, he cogido un sultán. Qué risa me da, te lo juro. Es increíble. ¿Dónde está? A que mato a Jordi. A que mato a Jordi. A que me ha hecho perder a ganzúas. A que lo asesino. Jordi, de verdad. Lo voy a matar. Es más, ahora Corin estaba haciendo nada y ya la acusan, jajajaja. Hola, suerte. ¿Cómo nadas? Gracias. Me parece que le estás errando de persona. ¿Qué? Y se llama Corina, no Cotrina. Vamos. Gracias por guardar al niño. Gracias. A ver. Estoy viendo una luz, Ya, normal que estés viendo una luz. Y 2, y 3, y 4. Las luces que te voy a hacer ver, vamos. Te lo juro, ¿eh? No sé cómo... No sé. Y Juan el Selvo secuestró al pobre. Sí, ha sido por eso, justamente. Y ahora me va a seguir la policía porque es un coche robado. Es que te voy a matar. ¿Qué dices? Sí, es un coche robado. Qué maleanta. Y he perdido la moto. Uy. Espera. Uy, veo nublado. Mami, ¿mi hermano se llama Jordi? Sí.
Juan Anselmo, ¿qué ocurre? ¿Está disponible? Estoy llevando al hospital a Jordi. Ah, vale, pues... ¿Por qué? Es que... Porque me ha preguntado el señor por mi tutora legal y he dicho que eras tú. Y que tiene que venir tú, Corina. ¿A dónde tengo que ir? Al hospital. Voy al hospital. Que me han dado por culo. ¿Te han dado por culo? Pero escúchame, ¿te han reventado o no? Para saber cuál es la gravedad, ¿vale? Del asunto. Anselmo, ¿me vas a contestar? Que lo atropello. Voy a matar a media ciudad, voy a matar. Te lo juro, ¿eh? Ay, de verdad, Jordi. Ahí, ven para acá. ¿Qué? Mira. ¿Qué pasa? Un hijo que tiene los caramelos pegados al frasco y el otro que bueno. Lud. Venga. ¿Qué quiere? No, el cadáver ese, ven por el culo. Que le den por el pero... La gente, de verdad, la gente yo no la entiendo, ¿eh? Voy a cambiar la canción. Necesito música. Es que la necesito. O sea, ya es parte de necesidad mía. No sé qué es esto, la verdad, lo voy a quitar. ¡Un médico, por favor! Mira, ahí está Corina. Un médico, por favor. No puedo. Entra, Corina. Que no puedo, que está cerrada la puerta. Entra, hija de puta. ¡Niñato! ¡Cállate! Abre la puerta, por favor. Vale. Tengo un herido muy grave. Voy, un momento. ¿Qué tal se encuentra Anselmito? Mejor. ¿Sí? A ver, venga, sí. ¿de pie? ¿Sí? La mami soy, la mami. A ver. Es que el timing de que me han llamado Madre Josiño, me ha llamado Mami Anselmo y me habéis llamado. Vale. Gracias. Pase y déjelo aquí, por favor. Gracias, voy. Déjame pasar, por favor. Ay. Luego, Corina, si es tan amable, espéreme Sí. fuera, ¿de acuerdo? Sí, no se preocupe. A ver. Vente, Anselmito, vente. Y cuéntame qué ha pasado. Vente. A ver, por favor, Anselmito. Gracias por ese invitados, corazón. Con 43.000 hijos. Anselmito. Pues nada, pues me han secuestrado esos hombres. Y... ¿Qué hombres? Pues los hombres eso, y por lo visto era un show que hacen, son showman o algo así, pero me han pegado fuerte. ¿Te han pegado fuerte? Sí, me han pegado fuerte y me querían... ¿Te han dado? No, que querían... Y que me querían cortar un brazo, Corina. ¿Por qué? Y me han dicho, ven que te voy a enseñar a hacer una paja, ven. Pero al final no me han enseñado. ¿No te han enseñado? Eso es mentirle a un niño. ¿Cómo le van a mentir a un niño? Sí. Sí. Y al final nos hemos escapado porque han escuchado algo y nos hemos escapado, pero luego han venido por nosotros. Sí. Y a mí me han pillado. Y vale. Jordi se ha escapado, pero a mí me han cogido. Vale, ¿y por qué te estaba buscando esa gente? Porque me he montado en el coche con ellos. Porque me han dicho, ¿quién quiere ganar 5.000 pavos con una adivinanza? He dicho Hola. yo. ¿Me enseñas tu carnet? ¿Yo? ¿El ¿O él? mío? El suyo, el del niño. Vale. Toma. ¿Qué tal, Castro? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. Está usted mejor que yo. Creo que nos están esperando ahí para secuestrarnos otra vez, ¿eh? Voy, cochea. Madre mía. Confírmame. Sí, no lo niego, Rey, no lo niego. Confírmame si son los de ahí, anda. Vale. Sí, son estos. ¿Te han secuestrado? Sí. Ya. Pero me han dejado libre. Me han traído al hospital. No ¿Te han traído ellos? ¿Qué te han hecho para que traerte al hospital? Pues nada, les he chupado el pito.
¿A cuántos? A los 5. ¿Por el culo de la hinco? Sí. Te la han hincado, ¿verdad? No, eso no. Ah, bueno, casi. He pasado miedo, Corina. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho para que pasaras miedo? Pues porque me estaban amenazando con matarme y con grabar unos vídeos y tenía que decir no sé qué del beso negro. ¿Del beso negro? Sí, que en plan que son la magia de la mafia del negro beso que hago así. Suena muy mal. Suena muy mal. El beso negro con un... La verdad. Sí, es que es un nombre raro, no sé por qué han elegido el nombre tan raro. Sí, suena muy feo, sí. Sí, el beso negro. Eso es cuando hace pipí por el culo, pues. Sí. Pues eso. Sí. Hoy soy madre de media ciudad, Anselmo. Me ha llamado Josiño para decirme que soy su madre. Tú me has llamado para decirme que soy tu madre. ¿Qué más? ¿Soy madre de quién más? No lo sé. 19 años y hijos por el mundo. Madre mía, para que veas. O sea, tú tienes 19 años, Corina. Sí, Anselmo. Hostia, en cada pierna. Muchas gracias por ese beso, por ese corazón, iba a decir por ese beso. No, de verdad tengo 19 años, mira. Mira. No, mira. Ah, vale. A ver. Corina. Corina Calzadilla. Calzadilla. Sí, ¿qué pasa con mi apellido? De 2004. Madre mía, vaya niñata. Ya ves, como tú, niñato. No, yo tengo 8 años, soy un niño. Ya, niñato. Escúchame, entonces deberías ir a denunciar si te han hecho todo eso, ¿eh? Ya, pero es que en el fondo me han caído bien. Entonces no los vas a denunciar. Creo que tengo el síndrome de Estocolmo. ¿Te has enamorado de los secuestradores? Sí. Madre mía. Voy a hablar con Castro. ¿Sabes que hoy cantaba mi Bisbal en el Tequila? Ay, cómo me duele. Sí, me encanta. Gracias. ¿Y tú? Cántala. Latino de sangre caliente pegada a tu... A ver, que tengo que hablar con el médico. Ven, Anselmo. ¿Se te ha muerto el paciente? Un momentito. ¡Ahí viene la rata! Qué pena. Hombre, Muchas ya gracias. ¿Qué rata? ¿Cómo se llama? Ese que... Bueno. Usted, doctora. Usted tiene una vestimenta muy particular, por lo que veo, ¿eh? Doctor, ¿Ah, sí? ¿qué me tenía Bien. que decir Sí, para saber? Deme un segundito que hablo con la doctora y, Vale, y se lo digo, ¿de acuerdo? Yo... ¿Qué pasó? Por culo, No lo sé, que tiene que hablar conmigo. ¿Pero por qué? ¿Con la tutora? Qué pena que no se te haya muerto. Así te lo digo, Soy la tutora legal, ¿no? Corazón latino de sangre caliente pegada a tu piel. Háblalo, dile qué le pasa. Vale. Corina, ¿verdad? Sí, Corina Venga Calzadilla. conmigo. Vale, Calzadilla. ¿Pero qué está pasando? No lo sé. ¿Anselmito? Solo yo, ¿verdad? Sí, quedaros ahí. Vale. Yo no puedo estar presente, así para que me entere de la ¿Es, situación. ¿Es también usted tutor? Sí, ella es mi madre. No, Yo soy el yo. padre. Yo soy el padre y ella es la madre. Vamos. Bueno, vamos. ¿Vale? No, en realidad también soy madre de él, pero bueno, no pasa nada. Voy por aquí. Ay, de verdad. Entren. Cuénteme, ¿qué ocurre? Mira, era para hablar sobre Anselmito, que últimamente, disculpen que esta guardia me tiene... No te preocupes. Jordi, deberías salir porque también soy tu madre, así que deberías salir también. Se le los pilos papeles. Vamos a ponernos serios. Veremos lo que se viene, veremos. ¿Cómo se llama, doctor, para llamarlo por su nombre? Goicochea. Goicochea. Aritz Goicochea. Vale, cuénteme. Vale. Mire, es que me está preocupando la situación que tiene Anselmito a la hora de venir al hospital, Sí. ¿de acuerdo? En el que ayer ya vino por una supuesta trifulca con la policía, donde recibió varios hematomas en el costado. Hoy ha venido comentando que una tribu negra arcoíris verde también le ha agredido. Sí, un dibujo animado, sí.
Y me preocupa que esto siga así y agrave la situación. Entonces, ¿Qué situación? La situación de que cada día pueda venir aquí al hospital por un hematoma o por, Dios no lo quiera, una inconsciencia. Sí. A ver, le comento, Entonces, doctor. Le comento la dígame. situación, ¿vale? A ver, yo no soy madre de Anselmo, como puede comprobar. Tengo 19 años, ¿vale? O sea, yo no soy madre, ¿ok? Hasta ahora. Y Jordi no es su padre, ¿vale? Entonces... Es el padre, sí. No. Entonces, yo me estoy haciendo medio cargo de Anselmo. ¿Por qué? Porque me da mucha pena. Es un niño pues, que presenta varias personalidades, cada día se despierta siendo una cosa distinta. Hoy, por ejemplo, es un niño de 8 años, mañana puede ser el Chocas y pasado puede ser... Borja Escalona. Sí, o Yados. Entonces, depende mucho, ¿vale? Depende del día, pues se presenta de una forma u otra. Entonces, me ha dado pena la situación y pues bueno, me estoy haciendo cargo, entre comillas, de tenerlo en cuenta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo me he enterado de lo de hoy, no me he enterado de lo de ayer. Lo de hoy ha sido que lo han secuestrado. ¿Me puedes explicar tú, Jordi, por favor? Pues mira, le comento, nos han secuestrado la mafia del cielo negro. Bueno, decía Juan Anselmo, Anselmito en este caso, que era la mafia del pezón negro, ¿vale? Ya por ese punto... Mire, doctor, hemos le voy a sufrido. decir una cosa. Estoy respirando muy profundo, porque como yo no respire profundo, voy a asfixiar a hostias a las dos personas que usted está viendo. Entre ellas, Jordi, ¿vale? Entonces estoy respirando muy profundo. Escuche lo que le va a contar. Gracias. Vale, todo esto ha pasado. Nos han metido por un barrio, no sé qué barrio era, la verdad. Nos han hecho arrodillarnos, nos han metido una mina, no me han agredido tanto. Hacemos una cosa. Pero Paras de algo. contar la conversación que vas a contar ahora, vas a la comisaría con el niño pequeño que tienes de 8 años, realizas una denuncia y como yo me vuelvo a enterar que tienes a un niño pequeño de 8 años que le han secuestrado y le han hecho... Que no es mi hijo, que no es mi hijo, que yo soy una amiga. No estoy Escúchame. hablando contigo, Corina, estoy hablando con él. De verdad. A ver. Entonces, si sois tutores de Que no una soy tutor, persona- que no soy tutora legal, que no, que es mi amigo, ya está. Entonces, ¿por qué dice el niño que es su tutor legal? Porque soy la que ve como su madre, pero que no sois tutora legal. ¿Qué es lo que le digo? Que es lo que le estoy contando al otro médico. Que es que me da mucha pena, Anselmo, que cada día es una persona distinta. Que me estoy haciendo Necesita medio trato cargo. psiquiátrico urgentemente. Exacto, y quiero hablar con usted porque necesito un psicólogo para él. ¿Un psicólogo? Sí, a ver qué le puede Un pasar. psiquiatra más bien, para que le internen. Es que es lo que te digo. No, Sí. que a mí me da la Sí, alegría. Que tengo 19 años, ¿cómo voy a ser tutora legal de nadie si no puedo encargarme ni de mí misma? Claro, es que si me estás diciendo que es una persona que no sabe dónde se encuentra Pero y para eso segundo estáis ustedes, que ¿no? cada día es una personalidad Sí, diferente, ¿cómo sí. se va? Hoy es Anselmito de 8 años y mañana es el Chocas. Literalmente, ¿eh? Entonces es lo que le digo, estoy pendiente de él porque es que digo, se me va a matar el niño, pero es que no es que yo sea su tutora legal. Tengo 19 años, Castro. Yo... Bueno, yo te lo digo, os podéis meter en un problema por esto. Ya lo sé, yo pero aquí es veo que... un problema y con una solución bastante drástica. Si ustedes no se hacen cargo de él, al final se va a integrar en un psiquiatra y de ahí no va a salir. ¿Y qué hago, Entonces, doctor? Porque ¿qué hago? si Tengo 19 se años, ¿cómo me hago preocupan- cargo de una persona así? Bueno, pero usted ya es mayor de edad, entonces usted puede hacerse cargo de esa persona. Yo lo que haría sería ir a comisaría, formalizar la tutoría legal de Anselmito y ahí ya proceder a su tratamiento. Nosotros como tal no podemos hacerle un tratamiento a Anselmito si hoy, como ustedes dicen, tiene 8 años, mañana es el Chocas y luego es Calleja, Ya ha dos, dicho. No sé, ya dos. eso. Entonces, lo primero sería formalizar esa tutoría legal, ir a comisaría, que ellos redacten un papel para ese caso y entonces ahí empezaríamos un tratamiento. ¿Sabe cómo se Nosotros- podría solucionar esto? Pídale el DNI y Diga. mire qué edad tiene. Ya se lo he pedido yo. ¿Y qué edad He tiene? mirado la Ya. edad que tiene. Es mayor de edad, claro. Entonces, Pero independientemente de que sea mayor de edad, también si tiene un problema en la cabeza, necesita un cargo. Jordi, te has descargado tú, ¿verdad? Oye, A ver, suave, suave, suave. Disculpe. Anselmita, A ver. Anselma,
Anselma es ella. Preguntamos a la policía, ¿quieres? Anselma Sánchez Es ella. López Sánchez. Sí. Vale. ¿Queréis que llame a mi madre? Sí. Vale. Ya está, es que yo no le veo mucho tema más. Si esta persona vuelve a venir por varios tratamientos, pues ya se llama directamente al tutor legal, que es la madre, punto. Si tiene madre, es que no digáis que es su tutor o su tutora. Pero que yo no lo he dicho, que yo no lo he dicho, que lo ha dicho él. Digo él. Sí. ¿El qué? Mira, yo legalmente no lo soy, pero desde el corazón yo lo siento, ¿vale? Y ¿Has eso llamado va a tu madre? antes que la ley. Cristo Jesús. Sí, he dicho que venga, le he mandado un WhatsApp. Me ha dicho que ahora viene. Vale. Pero nos vamos nosotros, ¿no? Y ahora vendrá ella. Vale, perfecto. Ahora venimos, Castro. Voy a pensar, sí, ¿vale? ir con Dios. Ir con Dios. Dadme el número de teléfono, por favor, por si me llega a hacer falta. Tome si quiere. Dáselo, Goicoechea. Sí. Ahí está, y ahora le paso el mío. Gracias. Aquí tiene. Gracias. No, hombre. Vámonos. Vale. Venga, vayan con cuidado. Adiós. Va a ser el mismo. ¿Habéis traído coche? Sí. Vale. Uy. No, Espera, baja. perdón. Sí, voy. Ay, Dios mío. Súbete, anda. Llévame a la tienda de ropa. Sí, es que voy a ir a la tienda de ropa, sí. No, sí, ya verás, espérate. Ya lo sé, sé lo que va a Ya pasar, sé, sí. esa es la Yo sé lo que va a pasar, lo tengo claro. Tú lo dudabas. Tú dudabas lo que iba a pasar. Es que yo no lo dudé nunca, la verdad. En plan, en ningún momento. Honestamente lo dudaba. No puedo respirar, no puedo más. Aquí tienes la tienda de ropa. Aquí tienes la tienda de ropa. Vamos a cambiarnos la ropa, Anselmito, venga. Ay, de verdad. Espera, 3, 2. Ahora tengo que ir a la peluquería. Dame un momento, ya vamos. Dame un momento, ya vamos. Vámonos. Mira que cambio el color. Vamos. Ya. Venga, tira. Súbete, anda, súbete, Jordi. Buenas. Por favor. Ay, yo te lo juro, voy a acabar en el psiquiátrico con vosotros dos. Pero en el psiquiátrico. Madre mía, pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver, que yo me entere. ¿Qué ha pasado? A ver. Ahora te lo contará el doctor, contará el doctor, Anselma, te lo juro, te lo va a contar. No te preocupes. Cuidado. Sí, no te preocupes. Esto me hacía falta, no te preocupes. Estoy bastante mal en realidad. Muchas gracias por el golpe de realidad. Gracias. Sigo viva y no estoy soñando. Muchas gracias. Ay, de verdad, yo a veces digo, tenía que haber sido más duro el golpe. Dejadme dejar la droga aquí, por favor, antes de nada. ¿Cómo está Anselma? ¿Cómo está usted? Bueno, pues nada, pues joder, ahí estaba, que estaba tranquila en la casa, que estaba viendo Sálvame, pero el programa grabado, porque encima me Ay. Hostia, tú que las haces. el coño, la verdad. Vamos. Voy a necesitar un psiquiátrico, te lo juro. ¿Ahora dónde vamos? ¿Al hospital o dónde? No, la peluquería. No, la peluquería. A la de ahí arriba. Y a por gasolina, que esto es un coche roba. Vale.
Bueno, pues nada, pues no sé, pues ahora me contará el médico, porque claro, yo soy tan tranquila en mi casa, haciéndome la manicura, viendo Sálvame, que por cierto, no vais a enterar lo que ha pasado, pero Jesurín vi que le ha puesto los cuernos así, que fuerte. Yo no me lo quería, la verdad, hasta que lo vi. Pero como es un programa grabado, ¿vale? Pues claro. Venga, vale. Vale, ya venimos. Ay. Escúchame, está tremendo el rol. Está tremendísimo el rol, me encanta, bro. Mi personaje está hasta los cojones, pero me encanta. Yo no sé cómo Corina acaba en todo esto, te lo juro. O sea, yo no sé cómo Corina literalmente está en estas mierdas. No lo entiendo. A día de hoy es algo que sigo intentando asimilar, de que mi personaje esté en todo. Y falta Josiña, es verdad. Chloe. Hola, reina, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí arreglando unos problemillas. Pero bueno, ¿tú qué tal? Bien, bien. Bueno, ya sabes, siempre con movidas. Ya, me imagino. Cuéntame. Lo típico. Tenías que hablar conmigo, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas droga, cualquier cosa? Ahora estoy bien, pero o sea, mañana seguramente sí que necesite. Vale. También hay una cosa que te tengo que comentar, pero mejor si es en persona. Sí, listo. Dame un rato que termino de hacer unas cosas y te digo si estás libre y quedamos, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, listo, reina. Chao, chao. Chao. Tío, es que si hasta el coño. Súbete. Súbase. Escúchame, de verdad, los hombres de esta ciudad, ¿qué os pasa? Contéstame, No sé, Jordi, de verdad, contéstame, porque hoy ¿Qué ha pasado ahora? asfixio a un hombre. No, en plan, es por pensamientos intrusivos, ¿sabes? Sí, ¿qué es? Espérate, Altavoz, Anselma. Altavoz. No. Pero, William, Sí, dime. tengo un colega que te quiere conocer. Pero, ¿para qué? Bueno, para, no sé, lo que tú quieras. Ah, para conocernos. Sí, Ah, vale, sí, me parece bien. sí. Vale, pues luego en un rato te llamo, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Liz. Hasta luego. Espera. Oh. Necesitaba drenar, lo siento. Porque lleva el color de naranja. Buenas. Hola. ¿Está Goicoechea? ¿O Castro? Sí, creo que anda por allí. Vale, cuando esté libre dígale porfa que tengo que hablar con él de urgencia. Vale, su nombre Gracias. era... Corina Calzadilla. Por Vale, Anselmo. un segundito. Gracias. Vale. Madre mía, de verdad, Anselmito. Sí. Es que se meten unos... ¡No fumes aquí dentro! ¡Ah! Pero que no me pegues, ¡Que no fumes me aquí pegues. dentro! Que yo fumo donde me sale el ¡Que coño, no papá. fumes aquí! Bueno, que no me vuelvas a dar una hostia, que si no te devuelvo a la infancia. Sí, hombre. Más quisieras. De verdad, tío, que tenéis la mano muy larga los jóvenes de hoy. Joder. Con pegar a las personas. ¿Es creéis que yo soy aquí? Venga, una piñata, un saco de boxeo. Bastante tengo yo con aguantarse el mito, coño. Sí, eres sí. Sí, Anselma, sí. Sí. Mira. Hasta el coño, la verdad. Goicoechea. Buenas. Aquí tenemos a la madre. Hola, Esta es la buenas madre. tardes. Saque sus conclusiones. Sí, dígame, caballero, ¿qué es lo que ocurre con Anselmito? A ver, no, me han dicho que ha ocurrido algo con Anselmito, pero no sé Pregúntale exactamente si el tiene qué. un hijo Entonces, con bueno, Isidoro, cuénteme jajaja. usted, a ver. No puedo hacer ese A ver, tipo de preguntas. antes de cualquier cosa, para no... ¿Usted es tutora legal de Anselmito? Yo soy la madre. Soy la madre de Anselmito, la madre. ¿Comprende? Entiendo.
Deme un segundito que hablo con la jefa. Vale. ¡Doctor! ¡Doctor, ayúdame! ¡Doctor! De verdad, ¿qué ciudad es esta? ¿Se la tío? quieren Están llevar a todos- esta mujer? Están todos locos, No, ¿verdad? tío, en esta ciudad, de verdad. No Qué se puto quieren llevar. coñazo, tío. En un coche, en un entorno gris y naranja. Y otro coche que era rojo, era un turismo. De verdad, tío. Eran cuatro Los zapatos, las personas. chanclas, bro. Los chanclas. Mira, mira. Este trío es de increíble. verdad. Vaya cuerpo de estado que tenemos. Ya ves. Se iba. Estás buena, Anselma. Gracias, tú sí que estás buena con las ¿Qué os tetas, o sea, pasa, que me lleva chicos? como ¿Qué 2 tal? melones. Estamos como esperando a cabeza. Goicoechea, estamos esperando a Goicoechea. A ver, ¿cómo se llama usted? Anselma. Yo soy Anselma López Sánchez. Ya. Vale, Anselma López Sánchez. Yo no puedo Venga creer conmigo, que el por doctor favor. se lo esté tomando tan en Cierto, serio, bro. Codina, ¿Qué? dame mi identificación que te di ante la mía. No, Sí, sí. no es la mira tu mía. identificación. Mira, No, yo tengo aquí uno. Pues, mira, es la en el mío mía. pone- que no, que en el mío pone Codina Calzadilla. No, corazón, tienes que... No. Ah, bueno, pues yo qué sé, bueno, ya está. Pues escúchame. Tráigame su DNI. Vaya a comisaría y haga uno nuevo. ¿de Vamos, acuerdo? venga, vamos. No, espera, mira, toma, mira. No. Dígame qué pone. La he cagado, creo, ¿eh? Sí. Ahora el doctor va a tener el mismo problema. Pone Corina. Bueno, Vaya a comisaría, por favor. joder, no me hagas las vueltas. da Vente, igual, vente, si vente, Anselma, vente. coño. Venga, pero señorita, si usted no me enseña el documento Ahora legal te- nacional ahora de los Santos, que yo no sí. Aparta, Jordi, aparta. Me la llevo. Me cago en Vale. Dios, tío, de verdad. Que es que da ganas de dar por culo, joder. Sí, ganas de dar por culo, sí. Y con un vehículo robado. Pues vaya puto coñazo, tío. Ya, venga, Espérame, camina. espera. Me cago en Dios, que me sigo callando. Ajá, chuparla. Qué día más eficaz, ¿eh? Ya ves, tremendo, ¿eh? Un día en el que por poco no termino calva. Joder, es que. A ver qué dice. Madre mía, de verdad. ¿Qué pasa? No, que lo vaya a Ah, vale. Yo Pensé que que ibas a estoy decir coño, algo. la verdad. Yo también, Anselma, yo también. Hostia, creo que. Pues se supone que vosotros sois los hijos, o sea, los amigos de mi hijo, o sea, que se supone que vosotros sois los que tenéis que llevar bien con él. Y joder, que no hagas gilipolleces el niño. Ascolti. Bájate y coge el DNI, por favor. No, ascolti un momentillo. ¿Qué? Espérate. Ah, no, nada. Ascolti. Ay, pues no escoltis. Hostia. No, joder. Vamos a la otra. Que creo que ya está. Scolti, escucha. Creo que este poli no anda muy en la suya, ¿eh? Ay. Vamos. Codina, mi Dime. cielo, tienes que aprender a relajarte porque te veo muy nerviosa, con mucha ansiedad. Sí. Y tú eres demasiado joven para ya. Me la proporciona tu hijo y Jordi. Bueno, y madrileño, y Isidoro, y mucha gente de esta ciudad, Anselma, ¿sabes? No me dejan ni respirar. Codina, relájate porque estás conduciendo contra dirección y me estoy poniendo un poquito nerviosa del coño, ¿vale? ¿Nervioso del coño? Uy. Uy, bye. Uy, va. Toma, mira. Vaya por Dios. Está cambiado Harry Potter. Sí, está cambiadito. Sí. No puedo. Uy, mira qué bonito. Uy. Ay, no me lo puedo creer. Vamos. Joder, qué nivel, Maribel. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Viene a renovar el DNI también? No. Anselma sí. Ascolti, Anselmo, abogado, ¿quién es tenemos Anselmo? prioridad, ¿eh? Sí, por favor. Necesito Anselmo. 50 un segundito, disculpa. ¿Tienes 50 pavos, Codina? ¿Qué te ha pasado en los pómulos, tío? Ah, te lo he devuelto. Estamos Jordi. Es maquillaje, que no ¿Estás tienes tú? ni idea de maquillaje. Ah, no, es verdad, perdón. Espérate.
Te hago bizum, ¿vale? Es que tiene que ser en No, efectivo. Tiene que ser en efectivo. Bien, ahí vamos, poco a poco. Ven. ¿No has puesto un cajero? Que no tengo, ven. Vale, ahora voy. ¡Anselma! ¿Qué ha pasado? ¡Anselmo, ven! Soy Anselma, un segundito, ahora vengo, caballero, es que tengo unos asuntos pendientes. No te reconozco. No me reconozco ni yo, que desde que tuve el niño, yo ya no me reconozco. Escolti, se me hace extraño, ¿eh? ¿Qué se te hace extraño? Ahora vengo, caballero, ahora vengo, ya hablamos. Es que no me acuerdo cómo se llama el chaval. ¿Quieres ligar con él? No se me acuerda, se me olvidan los nombres. Soy de caras, pero no de nombres. Ya. El de Codina me costó aprenderme de una semana. Ya lo sé. Soy consciente de ello. Bájate, coge $50 y date prisa, por favor, porque ya sí que me estoy empezando a estresar, ¿eh? Vale. Bebe agua, Andrea, voy. Voy a poner música, ¿no? Es un rol más... Uy. Loki, Es un rol más dime. civil, pero me hacía falta también un rol civil. Pues estoy aquí con Anselma y con Corina. Cuéntame. ¿Con quién hablas, Rey? Vale, ¿dónde estás? Vale, pues vamos a hacer una cosa de la identificación de Anselma y te llamo, ¿vale? Una cosa... Vale, más poco tiempo. Rápido, por favor, Anselma, ¿eh? No, vale. Hostia, ves que puedes al gimnasio mucho. Vale, pues ahora te llamo, ¿vale? Y voy ¿Ya? para allá. Vamos, rápido. Sí, venga, vámonos. Sí. ¿Y con este qué Venga, hago, chao. tío? Venga. Anselma, Dime. me ha llamado Sí. conmigo para trabajar. Bueno, pues es complicado porque en una hora tengo concierto, que tengo una situación como una dices? Bisbal. ¿Qué? Hostia, tú, lo del tequila, la ¿no? En Tequila, sí. Que tengo un concierto en una hora. ¿Lo tienes tú? La droga que Bueno, tengo. no yo no. Lo tiene mi amigo, la Bisbal, que somos amigos. Vale. ¿Qué hacía yo? No. Yo bastante tengo ya con lo del niño, que me tiene Ya, hasta el coño. Normal, yo también. A mí también me tiene hasta el coño, nena. Normal, es que de verdad es pa... Ya se va a enterar ese cuando llega a casa, se va a enterar. Venga, va, bájate, rápido. Pabila. Puta mierda de puerta. Ay, de verdad, qué manera de coder, chiquillo. Madre Qué mía. manera de coder, de verdad. Dale el DNI. Bueno, ahí, Vale. ahí tiene el DNI, caballero. A ver. Vale. Juan Anselma López Sánchez, mi nombre y Vale. apellido, ¿vale? Vale. Ahora sí. Ahora venga conmigo, por favor. Venga. ¿La acompaño muchísimas o me quedo aquí? gracias. Vente, Codina, vente, Codina, vente, hija, que tú tienes el cielo ganado Vale, con Anselmito también. Gracias. Que de verdad me tiene hasta el coño el niño. Normal. Nada, Cori, yo me lo estoy pasando muy bien. Pasen. A ver. Un momentito. Un momentito que voy a apagar la radio. Apago un Vale, momentito la radio. A ver, vamos a ver. Usted entonces es la madre de Anselmito. Sí. Anselmito Correcto. actualmente, ¿cuántos años tiene? Anselmito, mi Anselmito tiene 8 añitos, mi Anselmito. Vale. 8 añitos mentales o físicos. Anselmo tiene 8 años mentales porque es un niño de 8 años. Físicamente, pues es verdad que es más alto que los de su edad, Dentro. pero porque, pues bueno, pues ha crecido más de la cuenta. Es un niño Entiendo. que podría jugar al baloncesto. Entiendo. Y entonces, mi pregunta es: mi jefa le ha visto el DNI a Anselmito. Y Anselmito era mayor de edad. No, pero porque a lo mejor se equivocaron en la fecha o en alguna cosa a la hora de alta. Pero no, Anselmo tiene 8 añitos. Vale. No, tampoco es lo que me ha dicho Corina, ¿eh? Pero bueno, aquí no estamos en un esto. Es muy sencillo. ¡Selva! ¡Que no A ver. fumes!
Que es un cigarrillo eléctrico, joder, que me Pero- puede... Que estoy con ansiedad, que he venido corriendo, cagando hostias, que estaba viendo el Sálvame, que Jesulín de Ubrí, que le ha puesto los cuernos a la Belén Esteban, y me estoy bebiendo, coño, venga, cuéntame. Bueno, a ver, lo de Belén Esteban y el Saint Caballero que ha dicho es bastante tiempo, ¿eh? Es bastante tiempo, pero bueno. Ya, pero porque es grabado, yo estoy viendo ahora. Vale, Anselma, escúcheme una cosa, No por me favor. hagas Primero, spoiler, no me hagas spoiler. deje de fumar. Por favor, deje de Que es fumar, un que estamos en el cigarrillo hospital. eléctrico, es un cigarrillo eléctrico. Sí, aunque sea un vapor, no puede fumar en el hospital. Joder, tío, de verdad. No pasa nada. A ver, hablemos seriamente de Anselmo. Anselmito, Sí. necesita ayuda psicológica y psiquiátrica. Entonces, lo suyo sería concertar una cita con la psicóloga y que tome las opciones y las... momentito ya, es que ya me estoy liando ya. No, ya, no. Tranquilo, doctor. Tranquilo, llevo así todo el día, no se preocupe. Tiene usted tiempo, ¿eh? A ver, ¿se encuentra bien? No, Sí, perdona, es que me dan palanques de cuando era prostituta. Dime. Cuéntame. Vale, a ver. Necesita, Anselmito, una cita con la psicóloga para tomar las opciones pertinentes para que ¿Está no queriendo se... decir que Anselmito está loco? ¿Es que mi no. Anselmito tiene un toquecito dado? ¿Me está queriendo decir que Anselmo está más para allá que para acá? No. Es una equivocación bastante recurrente en las personas que se creen que ir al psicólogo o al psiquiátrica es porque tengan un problema. Esto es buen rol, ¿eh? Le insto Os lo digo. a que vaya usted también, que vaya Corina, que vaya la mitad del hospital o la mitad de los santos. La mitad de Tienen los que ir. santos, ¿eh? Sí. Tienen que ir. Diego, tienen muchísimas que gracias por hacer ese pedazo de brain corazón. una Un besito cita enorme. con la psicóloga para ver Es y mejor. cómo se encuentra usted, Corina o la mitad de los santos. ¿Entiende lo que quiero decir? Comprendo lo que quiere decir. Entonces, hagamos una cosa. Yo sí que lo necesito, sí. Pues usted también puede tener una cita con la psicóloga. Sí. Deme su número de teléfono, Anselma, y cuando la Está muy psicóloga tenga guapo, un Nico. momento, La verdad, hay mucha gente pues que prefiere tenga otras una cosas, pues cita está con muy Anselmo. guapo. o con usted, como usted. Vale. ¿Vale? Perfecto. Vale, eso sería todo. Vale, Vayan sí, con mucho Vale. cuidado. ¿Puedo Y, hablar por con favor, usted sola y que Anselma salga un momento? sí, una cosita, antes de esto, por favor, que Anselmito se deje de meter en peleas, porque Pero si, ayer ya... pero si es un niño muy bueno, lo que pasa es que la gente abusa de él y le pegan al pobre mío, porque es muy bueno, joder, es un niño de 8 años, no tiene A ver, maldad. A ver, No se mete en Anselma, pelea. escúchame, no voy a decir si usted tiene razón o no, pero ayer, cuando le estuve tratando, me estuvo diciendo que iba a fardar de una tirita de Shin-Chan, dándole navajazos y metiéndose en una pelea porque estudiaba en una vivienda del Raval o de las 3.000 viviendas, ya no me acuerdo. Deme un segundito, que me está llamando la psicóloga. El médico lo está haciendo de puta madre, bro. Al final, el que va a necesitar una cita soy yo. No, y usted y todos Ahí. los santos. Buenas, No se Peralta. Con permisito, a ver, Sí. No se preocupe. Esta es la psicóloga, esta Hola, es la psicóloga. buenas. Con las Esta es la pintas psicóloga. esa de Mario Bajera que me lleva. ¡Sabía que le Bueno, iba a mire, decir! Peralta, le presento. Esta es Anselma, esta es Corina. Sí. Anselma es la tutora legal de Anselmito, que ya ha venido reiteradas ocasiones por peleas o trifulcas o todo tipo de situaciones. Entonces ya me Lo preocupo sé. por él y pues a ver qué se puede hacer. O sea, ¿pero viene en consulta Anselmito o ellos? La idea era concertar una cita para Anselmito y a ver qué es lo que está ocurriendo realmente. ¿Cuántos años tiene Anselmito? Anselmito tiene 8 años, pero disculpe que haga un paréntesis, pero a ver, a mí la verdad que... Quiero decirte, yo no quiero juzgar a la gente porque a mí no me gusta juzgar, pero con esas pintillas no me da como aires de que usted es psicóloga, que parece que acaba de salir de Groove Street o de, Anselma, ya. ¿sabes? De Forum. A ver, Anselma, Anselma, una cosa, respira, una por cosa. favor. Mira, te voy a decir una cosa. Peralta ha venido de urgencia, ha venido de hacer todos unos quehaceres para venir corriendo aquí para tratar este tema. Por eso es estas pintas. No obstante, le puedo decir que es una grandísima profesional. Estoy segura. Independientemente de sus puntas, es una grandísima profesional. ¿Entiende? Psicóloga. Pues no la voy a juzgar. Prepárese Vale. porque va a necesitar otra psicóloga. ¿Qué le estaba diciendo? Anselma, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo
30 años. Vale. Y Anselmito tiene 8 años. Por lo cual yo tuve Anselmito, con 22 años. Y este niño que llevo encima es el hijo de Isidoro y es mi segundo hijo. ¿Es el hijo de Isidoro? ¿Cómo? Sí, porque Enséñale el papel, Anselma. Sí, tengo el papel de que lo colabora, porque un día quedamos para cenar una pizza en su casa y se me abalanzó porque yo le ponía mucho porque dice que le gustan las feas. Y yo dije, bueno, gracias, supongo, no lo sé. Y cuando se me abalanzó, me miró a los labios y me dijo, Anselma, quiero llenarte todo el culo de leche. Y le dije, pero Isidoro, Terminé de escucharlo. Pero Isidoro, que somos amigos. Y me dice, ya, pero es que me puede. Espérate que voy a buscarte. Voy a buscar al otro tutor legal de Anselmo. Pero tutor legal de Que no verdad. es tutor legal, pero es el que está con nosotros, por favor. Ven aquí al final. Y al final, pues me llenó el culo de leche y se me codió por el clítoris y me dejó embarazada. Sí. Hola. ¿Ves? ¿Cómo tiene la agenda Peralta? Ay, esto es importante, Peralta. A ver. Estoy complicada, pero vamos a ver quién necesita terapia, aparte de Anselmito y la madre. Yo también voy a necesitar terapia después de esto, la verdad. Ustedes. Corina Calzadilla. Jordi Serra. Ahí ya, No. Corina Calzadilla. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Yo... ¿Quién? Pues son los mejores amigos de mi Anselmito. Eso tiene que ver. Sí, pero sí, ya le contaré yo. Yo Sí, creo correcto. que Peralta también voy a Ok. necesitar, ¿eh? Yo traté a Anselmito. A ver, tampoco es exagerado que me estáis poniendo Anselmito. ¿Cómo que como si mucho para fuera- demasiado azúcar? Hubiese un tiritado. Que mi niño es muy bueno. El médico es increíble. No voy a discutir eso. Hombre, que mi niño es muy bueno. Lo que pasa que al final. Pues, El médico es increíble. He dicho, Corina, es Los gilipollas. que antes de un navajazo, pues el pobre mío es pues su método de defensa, que en plan que lo ve por ahí, lo escucha, y para hacerse el chulo, pues dice eso, pero él no tiene navaja ni nada. Ya, Él no pero sabe ni- Andy, porfa, mire, pida cita Anselma, con el el problema psicólogo está para en todo las el chat. compañías que puede llegar a tener Anselmo. No digo por Corina y Jordi, digo por otras compañías, porque ayer estaba ya fuera de servicio y me preguntó si me podía realizar un beso negro. ¿Entiende? Bueno, pues porque déjalo, pues Sí, porque sí. está experimentando, tiene 8 Con años. 8 años, está Pero experimentando ¿cómo vas a besos experimentar? negros. Está A ver, experimentando. Besos negros con 8 años, Anselma. Está Silencio en el conociendo su consultorio, por cuerpo, favor. está conociendo su cuerpo. Yo le paso mi número y viene usted un día y Anselmito el otro. Para O que te haga un uno y beso después negro. el otro. Solo de a uno, no podemos estar 50 personas en el consultorio. Vale. Por favor, deje de fumar. Que no Anselma, puedo te lo comer- juro que te voy a meter un puñetazo en el medio de los No dos se ojos puede como no fumar en el quites hospital. el puto tabaco ya, ¿eh? Juan Anselmo, ¿quién es? Me empiezo... Él. Yo, Ella. Juan Anselma, Ah, Juana, ok, ahí te paso. Sí, sí. homófoba. La cara. Hijo de puta. No falta el respeto a la psicóloga. Ascolti, que es una broma, se llama humor. Bueno, ahora en un rato yo me comunico con Anselmito, ¿sí? Y- ¿Dónde y va? veo. ¿Dónde va? Que le duele la espalda a la pobre. Eso. Venga, ahí, Ok. venga. ¿Ha quedado claro? Sí, dime. En plan, que dentro de un rato me vas a llamar para hablar con Anselmito o conmigo. ¿En qué quedamos? Mamá, Con vos y con Anselmito. Hostia, Vale, espérate. vale. Con Anselmito. Pues espérate Escuche, para prepárese, convertir ¿eh? en todos, espérate. Prepárese no, porque no. me va a tener de un lado a otro. No, tú me llamas por teléfono y yo estaré con mi hijo, así que tú no te preocupes que yo estaré con mi hijo, ¿vale? Tú me llamas y hablamos Ok. con Anselmito y conmigo. Ya, Y ya pero, está. pero Ok. es que la consulta entiendo que tiene que ser presencial. No va a ser por Vale, pero, teléfono. vale, pero es que me has dicho hablar por teléfono, ¿en qué quedamos? No, No, que la va a no, llamar. Lo del no, teléfono lo has Perfecto. dicho tú, Anselma. La llamo en un rato, ¿le parece? Y hablo con Anselmito para que venga. Vale, pero a las 10 tenemos un concierto que va a tocar mi amigo David Bisbal, ¿vale? Yo Así que no. también. Por Ay, eso ay, después- ay. después de Cómo eso, me ¿qué le parece? duele. Vale, pues ya está, pues entonces después de esa hora, pues si quieres me llamas y venimos y lo hacemos, pero después no, porque... Pero deje de fumar en el consultorio. no es- De verdad, Anselma.
Ya. Que no estoy fumando de verdad, joder. Madre mía, me tenéis que hacer coño un Bueno. poco, ¿eh? Eso, quedamos en eso. Que tengan un buen día. Venga. ¿Hay psicólogo para la psicóloga? Una ¿Y preguntita. psicólogo para la psicóloga de la psicóloga? No lo sé, no lo sé. Pues lo siento diga, mucho. Anselma, Una preguntita, Goicochea. dígame. ¿Usted por casualidad Guachelao. está soltero, No estoy en busca de nadie. no? Ay, qué pena. No. Porque Anselma. que me gustan los hombres así varonines. Anselma, puta. Que parece que se han peinado para abajo. Únicamente soy calvo con barba. Tengo el pelo del revés. Ah, por eso digo que se han peinado para abajo. Por eso. Venga, vamos a abandonar la consulta, venga. Vámonos. Que estáis todos muy cerca mío. ¿Le da miedo que esté tanta gente alrededor suya? Sí, ya. Pues a mí también me está empezando a dar pánico. Uf. Estoy empezando a tener traumas serios. No, yo voy a necesitar también una cita. Anselma. Venga. Sí, claro. Bueno, ya. Bueno, todavía no, a las 10 que tengo el concierto. O sea, Ya nos veremos en el no, concierto fui que de ver el David concierto. Bisbal. Vale. Vale, Pero no era espera, Jesús porque- Lindubrique el que tocaba. No, No, Jesús es David Lindubrique, que le ha Bisbal. puesto los cuernos a la Va a Belén decir, Esteban. ay, 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 cómo me duele. Madre mía. Bueno, que tengan un buen día, ¿vale? Ya nos Venga. veremos. Espero que no nos veamos, no, doctor. ¿Qué le digo al otro hombre? Tengan cuidado con la... Psicólogo se repe, con una esquizofrénica se viene, bro, qué locura. Yo, este rol ha sido una locura, me ha hecho mucha gracia, la verdad. O sea, es full civileo, pero está de puta madre, la verdad. ¿Por qué no se abre? Ahora. ¿Podéis venir, por favor? Está ligando con el calvo. ¡Que deje de ligar a Anselma! Le mete. ¡Vamos! Venga. Venga, Goicochea, guapetón. Venga. Pero, sí, por favor, suélteme. Ay, gracias. Qué culo tiene el Goicochea, hijo de Venga. puta. Ese va a Vaya entrenar con el gimnasio seguro, vaya, porque tiene un culo, joder. Corina está a punto de colapsar. Disfruta, Ricky, cena. Que aproveche, corazón. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo que tener una reunión ahora mismo, la verdad. A ver si esa persona está. Y si no. Con el Mesías. Había un bicho. ¡No! Que lo que me faltaba a mí ahora es hablar con madrileño, vamos. O con Isidoro, me da algo. Me explota la última neurona que me queda. ¿Y qué tiene que hablar con Isidoro? Nada, no tengo que No te hablar. estás follando porque te moñó ahora mismo aquí, me suda el coño, ¿eh? Coño, hijo de puta. ¿A ti? ¿Pero que estás con Isidoro? Te meto 4 moñones de los 4 Escúchame, pedazos que tienes no me que hables de hacer. moñeos porque te moñeo yo a ti. Nena, que bastante que estoy aguantando, nena, ¿eh? Con Isidoro no. ¿Qué pasa con Isidoro? Hombre, pues que Isidoro es mi exnovio. Ya, ¿y qué pasa? Hola. Pues nada, la verdad. ¿Entonces? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto La dinero? verdad es que era por hacerme la tóxica. Vale, vale. Espérate que voy a llamar. Hostia, ¿y qué es lo que quieres hacer? Pues Chloe no está. ¿Ahora qué hacemos? A ver. Pero una Munation. Vale. ¿Qué dices? Para ir hostia, vale, pues ahora ¿Cómo? te lo digo, ¿vale? ¿Dónde vamos a ir ahora? Corina, como empieza a moñear, van a Corina. flipar. ¿Qué? ¿Que a dónde vamos? Te estoy preguntando que a dónde vamos. A ti, Anselma, pero no me Vente contestáis. al garaje rojo. Voy al garaje. Pues vente. Mira, vete, ¿no? ¿Qué? ¿Quién eres? Garaje rojo. Anselma, entra por favor en radio, anda. Venga. ¿En radio? Sí, 0.99. Viene ahora el chino para hacerlo de la Munation. ¿Qué pero chino? Que no sé quién es el chino. ¿Qué Amunation? ¿Pero qué dices? Que ha dicho el pobre que está aburrido y que... Pero vamos a ver, ya has hecho un Amunation hoy y te ha salido como te ha salido. Pues con más razones. El otro con la pose. Es que te voy a ¿Qué meter. pasa? ¡Uy! ¡Au! ¿A quién estamos esperando? De verdad, hoy os A Loki. asesino, pero de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa, Selvo? Joldi. No, Hola, buenas. ¿Qué pasa, Loki? ¿Qué pasa, hijo? Pues Oye, nada, aquí que estoy hasta el coño, que he tenido que ir al hospital por mi hijo, a mito que la ha liado. Y me tiene hasta el coño, que está viendo Sálvame. Y me han... Haces bien, vete antes de que sea tarde. Vete. ¡De verdad, Jordi! ¡Uh!
No has escuchado, pero he hecho el sonido del lobinal, ¿eh? De verdad, vete antes de que sea tarde, vete, te lo recomiendo, porque yo no sé, yo ya no echo para atrás, no puedo echar para atrás. Encantado Hola, de buenas. conocerte, soy Loki. ¿Cómo me conoces? Porque esto me han hablado de ti. Hola, buenas, soy Corina, un placer. ¿Cómo te llamas, Loki? Loki. Vale, sí. pues un placer, corazón. Me he ¿Cómo escapado estás? de la policía hoy, Anselmo. Ha venido un policía que estaba vendiendo droga. Anselma. Eso, es que no me acostumbro. No te Anselme, preocupes. escúchame. Estaba vendiendo droga y vino un policía y sin tener yo droga ni nada me dice, venga, contra la pared. Porque yo le dije, mira, Porque es súper inteligente, ¿verdad? yo le dije, mira, hice esto y dije, a que te falmeo con una Q, le dije. Y me dice, contra la pared, me iba a tasear, total, que me subí al edificio y empecé a coler, eso es lo que hice. Sí, porque tengo pies veloces de lunas y claro, no me pilló. Ah, ibas full bull, ¿no? ¡Jordi, Sí. tío! Full bull iba. Madre mía, vaya los Que le quería dar Mira, Loki. Yo no sé qué hacer a los básicos, Mira, ¿eh? Loki, te voy a decir una Luego cosa. que si después Dime. Anselmito sabe cómo sabe. Perdona, que es lo que te estoy dando Yo un hoy- poco con el molo de Nasus. Pero no te preocupes, ¿eh? No, no me estás dando, no te preocupes. Mira, yo, la que va a acabar loca hoy soy yo. Así que, cuéntame, ¿Por qué? ¿quién eres? Cuéntame. Pues soy chino, de China, Loki. Vale. Bueno, me llamo Loki. ¿Por qué te llaman Te Loki? puedes llamar. Por el Marvel. Ah, vale. Vale, Loki porque tiene un poco cara de loco como Chucky. Sí, también. Sí, vale, ok. Sí, un Tomo en poquito, pero cuenta. bueno. Ahora tomo en Y cuenta. nada, pues me gusta pegar palos, vender droga, escapar de la policía. ¿Conduces bien? Bueno, se me da decente, pero aquí en esta ciudad hay algunos que conducen demasiado bien. Solamente me ha pillado Y luego hay una vez gente la que policía. conduce demasiado mal como yo. Solamente me ha pillado una vez la policía. Buenos y zapatos. fue porque el cabrón del Isidro ese no paraba de reventarme Isidro. con el coche. Del Isidoro, ¿no? Sí, Ah, eso. Isidoro. Buah, qué mala- Isódolo. qué gilipollas, sí, Vale, sí. vale. el hombre de mierda. Isidolo, sí. Sí. Pues no paraba de darme con el coche. Código PIT, código PIT, código PIT. Sí, Digo, venga. sí, eso es una mierda, te lo digo. El código PIT es Sí. una puta mierda. Y luego me escapé coliendo, pero Yo en vez me- de seguirme coliendo, me siguió con el coche. Así que Yo me pilló. hago autocódigos PIT, ¿sabes? En plan, son automáticos, me los hago yo misma. ¿Ah, sí? Sí, soy una máquina. Y vamos a lobar contigo hoy, dices. A mí me gusta el código pi todo en mi coño. Bueno, lo que decía. Sí. Lo que decía, ¿eh? A ver, está Lo que buena decías, esa, ¿eh? está muy buena, tremenda, ¿eh? Bueno. Me gusta. Cuéntame. ¿Podemos ir a lobar algo los cuatro? Y lo más Eh, importante, ¿podemos hacerlo en bicicleta? Mira, Los tengo, cuatro, tengo, Y ponemos pero es música joyería. de Verano Azul. tengo Sí, 24 sí, tengo 24 antecedentes, ¿vale? Para que tengas 24 un solo. Sí. Yo tengo tú- uno. Tú tienes uno, vale. Pues yo tengo Sí, me pilló el 24. Isidro. Tengo 24. Y mi sueño es hacer un atraco en skate. Sí, yo también. A ver, vamos a ver. Yo soy muy bueno en el skate, ¿eh? Soy Sí, yo demasiado también, ¿eh? bueno. Pero noto que en esta ciudad como que la gravedad es... Te caes muy rápido. No. Sí, sí, sí. Y yo Eso sé es que no eres trucos bueno. increíbles, ¿eh? Eso es que No, no. no. Escucha. Vamos, Dime. Vamos a subirnos al coche. ¿Tienes Vamos el a skate aquí? Sí. Vámonos. Pero Espérate, voy a guardar el coche y no vamos al skate. tiempo hacer nada de eso, porque yo tengo que ir a ver Sálvame, que no me lo quiero perder. Bueno, vente con nosotros. Pero Espera. ¿entonces no te quedas con nosotros? ¡Súbete! Sí que se queda. Sí que se queda, sí se queda. Vamos, venga, vamos. Vamos. Ve a los taxis. ¿Sabes dónde están los taxis al lado Sí, del sí, casino? sí. Ve allí. Vámonos. Vamos a ponerte a prueba, a ver qué tal de skater. Yo soy el Vas mejor a ver. skater Pero de la vaya un ciudad, momento Voy a al ser gimnasio, mejor que está tú, aquí ya al lado verás. Y compramos el skate. Mira, pegándome. Ah, ¿queréis skate vosotros? Sí, un momento. Mira, que yo te pegándome de manera limpia y con skate no hay quien me gane. ¿Pegándote como que pegándote? Sí, pegando soy muy buena también. Ah, el pegándole es muy buena. ¿Pero con el skate también? ¿Cuál es el mejor truco que has hecho? Un doble backflip triple ultra salto. ¿Sabes? Sí, claro. Cuidado. Oye, mira, un buen ataco, ¿eh? ¡Buen ataco, gilipollas! Mira, sí, el backflip que me estaba diciendo. Muy bien. ¡Era para demostrarlo, coño! Pelo bueno, pelo bueno. Pues Joder. venga, tila anda que venga la policía, anda. Madre mía, y esto es un coche robado, ¿eh? Hostia puta. ¡Ay, que bajo por aquí! ¡Hostias! Espérate. Pues has decidido lo vale el mejor coche, por lo que veo, ¿eh? y enhorabuena, te ha salido el truco la primera. Muchas gracias, era para demostrártelo, tío. Uf. Madre mía.
Ese parece policía. Está vendiendo ahí abajo también en el este y que siempre lo confundo. Madre mía. Ay. Madre mía. Qué dolor de cabeza. Selva, ¿qué te cuentas? Pues nada, aquí no sé, que estoy expectante a la mierda que vais a hacer, porque esta es la cosa que me enseñáis a mis hijos, ¿no? O sea, a mi hijo. Esto es lo que le enseñáis a mi hijo, ¿no? Cámbiate de ropa, Selva. Pero que no frena esta mierda de coche. Ay. ¡Pero colina! ¡Para allá! No quiero conducir. Conduce tú, Loki. Peligro. Conduce tú, Loki. Conduce tú, Loki. Yo no quiero conducir. Sí, conduzco yo porque es lamentable esto. Ya lo sé. Anselmo, compra aquí. Por eso te he dicho que me hago autopits. A ver, que voy a luego a la tienda esta. ¿Qué dices? Ah, vale, de chill, sin máscara. Hostia, pero de chill. Pero- Hostia, que la está robando, pero. ¡Hostia de puta madre! Escolti, que no tengo más. Espérate, me la compro. Pero que Madre somos mía, cuatro. madre Escolti, mía. que somos cuatro. ¿Bajo qué reglamento me... Pero vamos a ver. Pero, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Que de verdad lo está robando. Es la mejor oportunidad para escapar en skate. Pero Pero- goddammit, tío, pero vamos a ver, que estamos tomando la puta tienda, tío, no me jodas, tío, goddammit. Goddammit, tío, goddammit. Escucha, con pillar los skates, que a lo mejor no tenemos que ir en el skate. Sí, yo Vamos ya a lo ver, tengo. pero vamos a ver, pedazo de vaca. Ay, que no lo tengo tengo aquí, cámara, espérate. Que no tengo máscara, pedazo de vaca, tío. Goddammit, tío, de Pero verdad. cómpratela, ¿Y el maquillaje que llevas qué, Anselma? No me comas. Coge una máscara de ahí, anda. Si no ¿Pero se qué te co- le come- si ¿Pero no qué se- quieres que haga, Pereira? Si es la cara que tengo, tío. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Goddammit, tío. Joder. Pero que somos cuatro, ¿eh? A ver, yo te digo una cosa. Sí, somos Dígame usted. cuatro, pero... Somos cuatro, pero también te digo, esto cuenta como tienda de lobo. Porque... Bueno, pues en 4 minutos los vamos. No pasa nada. Hostia. 4 minutos, que se hable la caja fuerte, los vamos. Bueno, Mahomie, no te preocupes, Escucha, porque yo tengo un arma no. de fuego. ¿Sabes mi tigre? ¿Sabes mi negro? ¿Sabes mi tigre? Había $200 en la caja. Ah, pues tampoco había gran cosa, mi tigre. No te lo digo. Ah, pero atrás no hay algo. Hostia, no me jodas que hay una caja fuerte. Ah, claro, mi tigre, pero eso hace espérate. falta. Eso hace falta una. Como una. No, pero no. ¿Dónde estáis? ¡Uy! Ah, vale, ok. A ver. Pero aquí no hay caja fuerte, no, Maggi. Sí, aquí adentro, a la izquierda. El día de hoy de Corina, ¿qué es el día de No, hoy? no creo que ¿Y venga si nos nadie, sacamos una foto? Espérate. Sí, vamos a sacarnos Ahí. una foto. Mira, aquí. Nos echamos una foto. Un selfie. Venga, dale, mi Aquí, tigre. echa un dale, poco. Loki, echa un poco para la derecha. Un Todos segundo, echados un poco para la derecha. A Para derecha. derecha para allá, amigo. Un poco más. Ha habido un- Ay. Ya. Ahí. Aquí me salgo. Echa un poco para la derecha, Selma. Para centrarte Para entre tú. ambos. Ahí. No me lo. Uy. Aquí. Oh. Aquí. Ahí. ¿Me ve? Ya está, ya está. Vale. No digan sus nombres, imbéciles. Vale, mi negra, dale. Escucha, nos disfrazamos de personajes del... ¿De qué? Ya estamos por culo, ¿eh? Yo ya voy con el Legasu. No, porque solo. A ver, es que solo hay un Nasu. Lo demás no hay nada. ¿Sabes, mi tigre? Vale, escúchame, ¿podemos lobar algo de 4? No sé, Maggi. Hostia, yo en estamos media hora robando, tengo. pero Yo en estamos media robando, ¿no? hora tengo concierto, mi tigre. Pues estás robando, ¿eh? Hostia, Maggi. Que yo tengo un concierto que dan, ¿sabes? Bueno, yo no, la vi visual. ¿Sabes, Maggi? ¿Sabes, mi tigre? ¿Sabes, Mahomie? No. ¿Sabes, mi negro? Sacamos escalones, sacamos escalones. Ay, es verdad. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Podemos irnos? No. No, No, todavía pero- no. Pero que. Pero. ¿No ¿sabes? quieres vivir Podemos ir al adrenalina? lobo. Pero si no viene ni dinero. ¿Pero no quieres vivir la adrenalina? Pero que ¿De que te venga No va a persigan? venir nadie, que no va a venir nadie, Bueno, da Aquí igual. no viene nadie, ya Da te lo igual. digo. Vamos a esperar. Salí de aquí, hombre. La mesa del DJ, ¿dónde la has sacado? ¿Estaba aquí? Es que me va a dar algo ya, Corina. Sí, te lo estaba juro. aquí, ¿no? Sí. Pero una cosa. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi.
Joder, qué bien. Qué bien. Me emocionó. ¡Eso! Me ¡Colina! emocionó. ¡Vale, Iba! Bueno, ¿qué queda? Yo creo que sí, nos podemos ir ya. No. Sí, yo creo que sí. Que no va a venir nadie, macho. ¿Qué? Pero que da igual, da igual, da igual. Espérate un poquito más, Pero, hombre. Scotty, pero... Anselma, haz tú de policía. Haz tú- ¡Hostia, que vienen! ¡Que vienen! ¿Dónde? Lo vamos por detrás, ¿eh? Pero yo no- ¿Dónde están? Yo creo que he escuchado a Silena, pero no creo que venga. Pero... Yo me iba, la verdad. No, yo creo que vengan, yo creo que vengan. Pero es que no van a venir. Pero que no va a venir nadie porque están liados, seguro, ¿eh? Seguro. Pero... A ver... Mira, 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 mira. Uy. Uepa, A ver, ahí, un segundo, ahí. que lo abro en el móvil. Espérate. Dios no quiera que te partes el hijo. Baja, anda. Anselmo, ¿qué has hecho? Así por curiosidad. ¿Es qué? ¿Qué has hecho en el móvil? No, que digo. Hijo de puta. Iba a ser un poquito, ¿sabes? Dilo, dilo. No. Nada. Nada. Yo lo entendió. Quien entendió, Hostia, entendió. me ha llamado el Meguías. Ay, Meguías. Sí, me guía lo que iba a hacer yo. Tu alma será mía. Vale, estoy robando la tienda de la skate. ¿Vale? Altavoz, altavoz. Curín está en altavoz ya. Tío, no quiero saber nada de Corina, de verdad. Me da mucha pereza este tema ya. Es horrible. Me da mucha pereza. Ya, a mí también. Esta está enfadada. De verdad, de verdad. Hoy, de verdad, hoy os quiero lanzar una bomba en la que estén todas las personas que hoy me habéis agobiado de cojones y explotarla. O sea, Colina, tengo ganas de que escúchame una vuelen cosa, por los aires, dime. Escúchame una cosa. El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos, ellos morirán. Gracias. Nasus 30-40. Venga, vámonos ya, va, que no viene nadie. Pero, ¿y el dinero? A Que nos todo por... hemos saltado las normas, que hemos robado 4, ya verás. Pero no te... Pero, Scotty. Lo he robado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Que no puedo más. Venga, vamos. Hala, vámonos. Dejadme en una esquinita o algo, a ver si hago un poquito de dinero. Yo de ese ¿Qué dinero viene? no quiero ver nada, ¿eh? Yo no quiero saber nada de ese dinero. No, me no. interesa. No. Pero, ¿te alejo por aquí o no entiendo? Yo no lo quiero, yo no lo quiero. No. Ese dinero es Todavía sucio. no. Pues es lo que vais a hacer ahora. ¿Vais a ir al concierto de David Bisbal? ¿Qué van a hacer o no? ¿Pero van a hacer un concierto de David Bisbal? Sí, en el Tequila a las 10. Ah, pues vamos, ¿no? Claro, joder. Y por eso estoy diciendo a las 10, en media horita. Vale, Claro, coño. perfecto. Venga, sí, me apetece, me lenta, me apasiona, No, me joder, lamenta. un poquito de asociatividad. ¿Va a cantar las buenas o las malas? Va a cantar las buenas, joder. Las ¿O va a buenas. cantar el nuevo disco? Ese que no se sabe No, nadie. exactamente, eso no se lo sabe La nadie. única que me conozco es la de ¿cómo están las máquinas? Es la única que me conozco. No, pero eso no es una canción. ¡Ay, ay, Eso es una frase que ay! dijo. ¡Cómo me duele! ¿Cómo? Ay, Colina, No canta, sé. canta. Canta. ¡Ay, ay, ay! No. ¡Cómo me duele! Parece que se ha dado con el dedo meñique con la pata. ¿Dónde te invitan a salir por la puerta, creo yo, creo. Uy. No ha hecho tan mal, joder. Ay, Espérate, que la balo. madre mía. Gracias. Vamos. Vámonos. Scotty, Loki. Dime, tengo $30.000, ¿eh? ¿Me puedo comprar ya un buen coche? ¿Cuánto yo creo, has robado? ¿Cuánto has robado? Yo un montón. No, el dinero de este. De los que... No, $200, una mierda. Sí. Ya, pero mejor tíralo, ¿no? ¿Sabes? Ah, sí, no me lo Vale. Yo también me lo estoy pasando bien raro hoy, honestamente. Bueno, a ver, $200. A ver, también te joder. digo, hemos cumplido. Hemos estado ahí, nuestros minutillos, no vino nadie y nos hemos ido. Hemos respetado, además. Ya, pero... Verás Ya, tú, ya. verás tú. Ya, verás tú la que no es para qué. Que te digo yo que que te vas 2 días de vacaciones. No, hombre, no.
Pero los días de vacaciones a lo mejor me vienen hasta bien, no me jodas. Que te vas 2 días de vacaciones a Marbella, ¿eh? Bueno, mira, no te voy a decir que no. Escúchame, es un sitio bonito para irse de vacaciones, te lo digo, Hostia, puta, no puedo más. Que, escúchame, que te vas... ¿vale? Bueno, voy a dejar el dinero aquí. Yo me voy, me voy a tirar, ¿vale? O sea, no, me voy a tirar corazones. ¡Hoy va! Adiós, ya llegó la guerra. Ya llegó la guerra. No, a mí no. Ay, de verdad. ¿Qué es lo que tengo tatuado detrás, Colina? Es tremendo, ¿eh? Me gusta. Lo que, Vamos a hacer el truco, venga, vamos a hacer el truco. ¡No! Me das miedo, ¿eh? Con eso, no saques eso. Me da Eso miedo. no, coño. Ah, Con vale, el skate. Vale, mira. Vamos. ¡Lo han matado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Un Magikarp. ¡Un Magikarp, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, pilotis, hermano! ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapetón, eh? ¿Qué dices a...? Ya. El Magical, haz tú esto. Hostia. El Magic. El Magical. Mira el otro. ¡Piripollas! ¡Ah! Ah. ¡Ah, tío, no! ¡No, tío! ¡Maravilloso! ¿Puedes repetirlo? ¿Para ver si también mueres? Hoy me muero, no te preocupes. Se ha estampado contra la banca, la loto y todo. Ay. De verdad, Hay un problema, ¡Uy! Menuda puta mierda de skate. Sí, eso voy a hacer. ¿Dónde está? ¿Que no lo puedo coger? Ah, mira, ahí está. God damn it, tío. 35.000. God damn it, tío. ¿Qué hacemos? God damn it, tío. ¿Cómo que hacemos? Llévame al apartamento. No entiendo nada. ¿Quiénes sois? ¿Por qué me suenas? Pues no sé, yo tengo tu número y no sé por qué, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Saca. ¡Ah, Saque! Hola, Saque, ya sé quién eres, coño. Que soy Ya sé Saca, quién... no Saque de esquina. Sí, que ya sé que eres Saque. Ya lo sé. Soy Saque. Saque. Sí, ya sé quién eres. Saque. Sí. ¿Es japonés? ¿Cómo que Es gallego. ¿Se llama Saque? Yo qué sé. Saque, mete. Me has ofendido, Pues a ver si me quieres sacar y meter a mí por 50 pavos la hora, guapetón. La madre que me parió. Es que no tenemos tiempo. Muchas gracias, Rodri, corazón. Que vaya bien, entonces. Venga, guapo, un besito negro, adiós. Venga, adiós. Cuidado con los patinetes, venga. Sí, venga, chao. Polina, el primer truco que has hecho ha sido lamentable. No, ha sido tremendo, mira. Te has comido toda la valla y la has destruido. Mira. Flípalo. A ver. A mí me ha saltado. No lo haces mal, Colina, está bien, pero lo tienes que Gracias. platicar más. Mira. Mira, te enseño otro truco. A ver, enséñame, verás. A ver si sale, porque aquí en esta ciudad veo que la va diferente. A ver. Mira, ¡Míralo! Pero no ha salido muy bien, ¿eh? Un segundo, voy a intentarlo otra vez. Futbolero, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Y se mató. ¡Hostias! Hola, buenas, caballero, ¿qué tal? ¡Soy mejor que tú! ¡Yo no me he caído como tú! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! Ya no hay discusión, has perdido. Soy mejor que te tú. farmeo! ¡No me vas a farmear! Con ella. Seguro que voy a meter con ella.
que me ha dicho un mono. No, que estás muy guapa. Sí, guapa. Me ha dicho un mono. ¿No sabías que en Colombia mono es rubio? Sí, pues menos dejar hablar tanto mono no sé qué, que al final como yo me muerto. Has llenado de saliva, cabrón. O cabrona. Que sí, que ya te hemos visto, que eres muy original, tío. Que ya te hemos Pero visto. que no me escupas. Que sí, que ya te hemos visto. Ay, que de no me verdad, escupo, que escúchame. ya- Es que de verdad, esas tonterías a veces me amargan, me estresan. Honestamente. Es que eso es falta de ¿Por qué? respeto, Porque la no gran sé, mayoría de las personas que trabajan aquí son imbéciles. En plan, así como pregunta general. Yo no te la bajo aquí, así que no creo que sea el 100% entonces. Pero es que me estaba escupiendo. Vale, pero es que qué estupidez estás diciendo. Porque si es que una no estoy persona con estupendo. problemas, ¿qué quieres que te diga? Tú ves a una Que tiene persona con un problemas. problema, tú ves a una persona que tiene un problema en la cara y tú lo primero que le dices es hostia, no me escupas, no sé qué, en plan, Ah, eres no sé, gilipollas, yo tú te das creo- encima. Yo creía que tenías maquillaje. Sí, es maquillaje, pero Vamos a ver, la no te boca puedes meter es con un mi amigo. problema. Es que, vamos a ver. Chulos. Dios, de uno en uno. Ah, porque si no somos muchos te agobias, ¿no? No te A ver, enteras. compañero, No te enteras ni con compañero, uno. Compañero, escúchame, te estoy viendo la cabeza en tela. El pelo es que parece que te están creciendo ahí un Sí. árbol blanco. Sí, sí. Hijo, no te puedes meter con mi amigo. Es imposible. Es que de verdad que tú te metas con él es bastante triste, Claro. ¿eh? Claro, es que no puede ser. Mira, tío, ahueca el ala y vuelve por donde has venido. Vale. Eso. Eso. Afuera. Chao. Vale. Chao. La verdad que una mamada la hacía, pero es que ha sido muy estúpido. Ella se alejó de él. ¿Esa canción de dónde sale? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No estáis ¿Cuál? escuchando? Ah, sí, pero desde allí, ¿no? Es que Creo me, que sí. me he puesto tapones en los oídos. No, pero se escucha muy flojo, ¿eh? Sí, Ya, muy pero yo me bajito. pu- Sí, pero es que yo escuchaba como más fuerte y me he puesto tapones. Porque tengo alergia. Sí, normal. Claro. Oye, observa ya. ¿Tú eres worldwide? ¿Cómo? ¿Tú eres Mr. worldwide? Worldwide. Worldwide. ¿Eso qué es? Que si él es worldwide. Que si Que eres sí. muy guay. Que si meto un gol guay, pues nunca he Eres muy jugado a guay. fútbol. ¿Por qué? No, nada. Significa que él es que da la vuelta al mundo, que viaja mucho, ¿sabes? Ah, vale, joder, worldwide, ahora he entendido, coño. Vale, que No, es no. una palabra en inglés. Feliz cumple, Sebas. Un besito hombre, enorme Mol, para ¿no? ti. Has dicho mol, ¿no? Mol guay. Sí, molt guai. Esa es la Ah, base. vale. Català. Sí, sí. En català, No, sí, es que yo parlo falta idiomas, perfectament, perfectament en català, ¿eh? Loki, dame tu Perfecto, número. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero tener tu Uy, número de ¿por qué? teléfono. No, es que me ha sonado a dame tu número que te voy a matar, ¿sabes lo que te No, digo? a ver, tampoco te voy a matar. A lo mejor ahora no. En otros días pues puede ser. No. Oye, chicos, necesito ir a cambiarme de Listo. ropa. Sí, y a- vamos, pues vamos. Gracias. Entonces, ¿por qué hemos venido aquí? No entiendo. David Bisbal va a dar un concierto. A ver, escúchame, no te aseguro llegar Hostia, al el concierto porque abogado, conduce espérate. Coñina. El que tengo- Coñina. ¿Qué pasa conmigo? Me vais a gastar el nombre, de verdad. Coñina, Mira el me abogado. Abogado, ¿qué Abogado, ¿qué pasa? ¿Saben que esto es un parking privado? No. No. Sí, privado, mis huevos. Venga. Toma, y Un este segundo, coche un segundo. robado, gilipollas. ¡Venga! ¡Chúpala! Chúpala. ¡Hijo de puta! ¿Bajamos y le pegamos una paliza? Hostia, va, gira, bro. Hombre, no, pobrecito el abogado. Hasta no dejar al, ciclo de la dejarlo al vida y la suelo, muerte no, que lo sigue. Ellos, nosotros lo viviremos, ellos movilán. Yo me lo polmo, ¿eh? Como la motomami. Yo me da un polmo. Es tremendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me... Ay, mi amor. Conduce y no cantes. ¿Por qué? ¿No te gusta cómo canto, Loki? No, no me gusta cómo conduces, Colina. A mí tampoco, pero bueno, me tengo que conformar. Colina, tengo que pensar siempre. Colina, en no. Porque me sale coñina. A ver, También. Es normal que no sepa conducir porque en la cocina no hay carretera. Bueno, ¿y tú, Anselma? Pero escucha, pero Pues en también los es verdad. imanes de la nevela sí. Ahí hay algunas caletelas. ¿Dónde? En los Sí. imanes de la nevela. Claro. Madre mía. Hola, esto es un atraco, Manos arriba, por favor. No me lo digas dos veces, ¿eh? Por favor. Hostia. No, vale. no, please. Ahora No sé la primera No, tienda que please, luego no. sin querer. No, por favor. Sin querer. No, mierda. No, mierda.
Un pasado? segundo. Buah. Un segundo. Buah, qué putada. Qué putado. Está siendo un día de puta, va. Es que de verdad. ¿Qué te pasa? Hostia. Hola. Loki. Qué bonito outfit, reina. ¿Sabes? Muchas gracias. Dime. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Me voy, Vilma? Sí. No. Sí, Escucha, dime que me pongo, a ver que me quede bien, Jolly, va. Que tú sabes de moda. Tú no, que vaya chaqueta me llevas. Colina, dime que me pongo. Me cago en la hostia. A ver, ¿qué te pones? A ver, mira. A ver, cámbiate la ropa. A ver. Dame un segundito porque es que. Cago en leos. A ver, me coplo. Te voy enseñando, ¿vale? Vale, venga. Este. Pero que si vas rápido no me aclaro. No, la negra. Esa está muy bien. Hola, buenas. Esa. No, la negra, ponte la negra. Está mejor. La negra, eso es blanco. Esa. Esa. No tostes. Me da igual, esa, vale. ¿Negra? Pero esto no es negro, esto es negro, esto es blanco. ¿Qué dices? Es negro. Esto es blanco. Esto es blanco y esto es negro. Sí. ¿No? Sí. Vale, pues dime. ¿Qué más me pongo abajo? ¿O estoy bien abajo? Estás bien. Vale, ¿y zapatos? Zapatos, ponte unas, no sé. Unas Adidas. Unas Air Force esas. ¿Las Air Force? Sí, ponte unas Air Force de esas. Sí. Mira, Wall White. ¿Por qué tantas clocks? Y cómprate unos guantes, anda. ¿Unos guantes para qué? Porque tengo que tocar porcelana. Efectivamente. A tomar por culo. Esta, ¿qué te parece? Están bien. Cámbiate y cómprate unos guantes. Ya que. No voy Ahí a ir como está. Lyman. Bueno, sí, no. Colina, no voy a ir como Lyman. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sería Lalo, ¿no? Y con... Claro. ¿No? Vale. A ver. Ya está. Mira, tengo un teléfono, ¿eh? Está tremenda, vamos. Así. Ponte una Y el máscara. teléfono es un 5. Una máscara. Qué bueno. Efectivamente. Para no llamar. Una máscara. Ahí tienes. Hostia, pero Anselmo, no eres muy tú, eres muy... Ya, porque espérate, joder, estoy en progreso. Un ¿Has segundo, visto? es que Tremendo. No tengo el outfit guardado. Cuando me y digan, es una putada dame tu ahora. teléfono, le dale así. ¿Qué? No pasa nada. Cuando me digan, dame tu teléfono, le dale así. Claro. Está de puta madre esa, ¿eh? Y luego me gilaré haciendo así. Espera. Hay una mejor. ¿Qué te parece, Para ti. Venga, para ti. ¿Esto qué significa? Joldi, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué Eso sabes de como- la vida? ¿Qué significa esto? ¿Tú qué sabes de la vida? Eso es como un poco de... ¿Esto qué significa? Pues un masaje ahí abajo, ¿no? ¿Qué? Sí. Subir y ¿Y bajar esto? la mano, Jordi. Eso con 2, ¿eh? Este mejor, ¿eh? Vamos, Con anda. 2. Espera, que se está poniendo muy... arreglado. Hostia. Espérate, yo tengo... A mí me va a dar algo de la risa hoy, ¿eh? Sí. Madre mía. Vale. Joldi, yo te digo una cosa, y con todo el respeto del mundo. Tu Sí, con el máscara, puto culo. no sé. No sé si Ah. es más guapa tu máscara o tu cara. Y es un problema. Madre, pero, escúcheme. Te está tirando la caña, Jordi. Sí. ¿Usted es homosexual? ¿Como yo? No. ¿Bisexual? No, Es pero homogéneo puedo. de esos. No, pero Es me homogéneo. pero me hablo. ¿Sabes? No pasa No, nada. Pero Soy te hablo. heterocurioso. Soy heterocurioso. Pero te hablo. me encanta. Interlocurioso. Vale. Como Anselmo, que es no binario. Vale. Exactamente, yo soy heterocurioso. Efectivamente. Vale. Me encanta. Ok. Claro. ¿Y tú, A ver, Anselmo? Es que estoy concentrado. Vale. Concentrado o concentrada. Es que Hostia, es visual. Te estás poniendo un poco como un máquina, ¿no? Sí. Exactamente. Ay. No me vas a decir que tú eres David Bisbal. Hombre, claro. Hostia. No me lo pelaba. Se toma en serio el anuncio de la Barbie. Puede ser todo lo que quieras ser. Pues La verdad cuando que- saquen un videojuego de mí, ya no os diréis tanto. ¿Qué videojuego? ¿Qué? Pues cuando saquen un videojuego de mi vida, Ya, pues ya lo han no sacado. diréis tanto. Ya lo han sacado. Tarzán 1 de la Play 1. Qué gracioso eres. Ah, eran estos, creo. Sí, lo que pasa es que es un tono un poco más claro, ¿eh? Pero pega.
Es el mismo labio clomático, ¿no? ¿Colilla? ¿Se dice así? ¿Colilla? Colilla no. No me... Bueno, sí que fumo, pero no siempre. A ver. Colilla. Olilla, mañanilla. Oye, ¿por qué hay tantos gallegos en esta ciudad? Pues no lo sé. Es una pregunta que yo llevo dando. Chinos y gallegos. Solamente chinos y gallegos. Sí, por eso estás tú. Claro, pero... Y estoy yo, que yo también soy gallega. Pero ¿cómo sabes que soy gallega? Sí. No se te nota tanto. Soy gallega, pero soy una mujer de mundo. El worldwide, claro. Sí, claro. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Me alegro. Manos arriba, esto es un atraco. Me está vaciando. Venga, va. Róbame, que no tengo nada que me De acabo verdad, comprar de el verdad, coche. de verdad, ¿eh? ¿Quién soy? Decidme quién soy. Yo soy... Vale, voy a la peluquería, un segundo, no vengo. Lo del Assassin's Creed, ¿cómo se llama? No. Anibus. No, pero ¿cómo deja es? a los chicos que adivinen. ¿Y la otra? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Estoy desplazado, ¿eh? Cleopatra. Una esfinge. No. Es Cleopatra, ¿no? No. ¿Cleopatra? ¿Cómo voy a ser Cleopatra? Que sé, tío. Fijaos ¡Un en el furro! arma que tengo. Fijaos en el arma que tengo en la mano. Bonito, cómodo, llevas, ¿eh? El que te palmea con la Eso es Q. un cerdo. Y aquí te... Que te parmea No con tengo ni puta idea, hijo. Es que no... Soy eso de Nasus, disfrazar- joder, del LOL. Joder, pero Nasus Uy, lleva eso un no pedazo... Lleva un pedazo martillo que te clava ahí. Bueno, pues lo que he 10 veces podido, más lo que he grande que podido, tú. lo que aguanto. El ciclo de la vida y la vuelta prosigue. Que vaya bien, amigos. Anselmo. Estoy en la peluquería. ¡Que no tengo comida! Sube. Yo tengo. Sube, No yo te tengo llevo. tampoco. Sube. Vámonos. ¡Que me desmayo! ¡Que me desmayo! No jodas. Dale. ¡Jolly, dame comida! Que no tengo, no tengo. Me he Hostia, desmayado. vale, quieto, quieto. Mira que te he dicho que me estaba... Venga, que te... Da igual, lo cojo yo mejor. No, espera. Ya. ¿Qué coño? Vamos. Joder, Colina, ¿cómo me he metido en el coche? Pues abriendo la puerta, metiéndote en el coche y poniéndote el cinturón. Pues no me dice el subnormal que soy Cleopatra. Es que eres Cleopatra. No, hombre, no voy a ser Cleopatra. Sí. Oh, me duele. ¿Te duele? ¿Qué te duele? Cuéntame. Que lo que tengo gistina. ¡Ay! ¿Cómo me duele? Hostia, tú. Ah, tremendo. ¡Hostia! El helicóptero también, claro, sí. Vamos a presentarnos aquí con nuestro coño gordo con un coche rodado. Di que sí. Yo no tengo coño gordo. Tenlas tú. Yo sí. Créeme que lo tengo. Aparta, por favor, Jordi, please. Vale, Vámonos. pues nada, pues no. Es que no le es muy fuerte, Colina. Ay, me duele Como tanto. diga que no podemos pasar. Me duele tanto. No podemos pasar, entonces ¿cómo me culo? Hola, buen día, buena tarde. Hola, buenas, se me ha desmayado. Un patunet, venga. Loki, espérate. Buenas tardes. Que solo entre un sujeto. Amigo, ayuda, que me he vuelto. Se lo Que me llevo tienen que donde, se lo cachear, llevo. aquí estoy. Con las manos levantadas. Usted quédese fuera, por favor. Vale. ¿Qué pasa aquí, hombre? Aquí hay fiesta, parranda, ¿no? La puta madre. Fiesta de disfraces. ¿Fiesta de disfraces? Ah. Ya ves. Ah, bueno. Pero está todo bien, ¿no? Hombre, no, la verdad. ¿Y por qué no? Hola, ¿Qué ha buen pasado? día. No lo puedo decir. No puede decir. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Pero qué ha pasado? Sí, un poco de información. Que no lo quieren decir, dice, Coño, que es una cuánta fiesta de gente, disfraces. Que soy del Wizard News. Mira, ¿Sabe usted? tiene una carita de Sí. bebé. Sí. Madre mía. Ah, el Porfis, vale. El Porfis es porque me llamaban André Porfi, tío. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos en el hospital que Loki le ha dado un bajoncillo. Sí. Vale, pues estoy aquí en la tienda de ropa en Sevilla. Vamos por ti ahora. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Ah, ¿qué ha pasado? Cuéntame. No, nada, estamos, bueno, a un pequeño operativo. ¿Me conoces? No, ¿por qué? No sé, ¿por qué te has acercado a saludar? No, porque me ha extrañado, yo estoy hablando por radio y tal. Ah, no, cachame si quieres.
No, si no pasa nada. Ay, no es miau eso, ¿eh? ¿El qué? Nada, da igual, cosas mías, no se preocupe. Bueno. ¿Qué tal le va la vida? Cuénteme. ¿Está muy podría ir peligrosa mejor, la ciudad? Un poquito sí, un poquito Vaya, sí. vaya por Dios. Pues nada. ¿Tú qué tal? Yo bien, aquí esperando que mi amigo se ha desmayado, el imbécil, porque le ha dado un majón de azúcar. ¿Tu amigo? No, no es mi amigo, lo he conocido hoy, pero bueno. Cosas bueno. que pasan. Otro novio, ¿no? ¿Cómo que otro novio? Otro novio. ¿Qué? ¿Quién es usted? No sé. A ver si suena un poco mi cara. A ver. ¡Ah, mira! Sí es el del otro día. El que decía que tenía varios novios. Pues no tengo novio, pero... Miau, agente, tiene unos ojos azules. Es broma, es broma. No se emocione, es broma. ¿Otro? ¿Va por otro más? ¿Va por Que tres? no, que no. Así Vamos son a las ver, mujeres. vamos a ver. 8. Agente. Vaya ganado, ¿eh? ¿Filadelfo te llamabas? Sí. Vale, escúchame. ¿Y si tú eres un mentiroso? Decía que le estaba poniendo los cuernos cuando era él el que me ponía los cuernos, pero bueno. Bueno, en realidad no había cuernos porque no estábamos juntos, pero sí. ¿Qué pasa? No lo sé, ¿eh? ¿Qué pasa? Tengo dudas ahora mismo, ¿eh? Se ha muerto tu amigo también, no sé, muy... Bueno, aquí está desmayado tu amigo. No sé, rarete, ¿eh? ¿Qué te pasa conmigo? No, a mí nada. Hola. Ahí va, ese. Sí, es él. Mucho Escúchame, él, ¿no? escúchame. ¿Qué pasa? De verdad. ¿Usted quién es? Es el poli del otro día. Que piensa que le he puesto los cuernos contigo. Jordi, déjale claro tu orientación, Conti, por favor. no sé cuántas veces lo tengo que repetir, pero pertenezco a la comunidad LGTBI. Soy homosexual, lo admito. ¿De acuerdo? Mira, quítese la máscara. Quítese la máscara y míralo de máscara frente. que no sé quién es. Míralo de frente. Mírale los ojos azules que tiene. Bien bonito, ¿sabes que sí? Sí, igual que yo. Oye, ¿y usted no es un poco, sabes? No. Pues usted que se lo pierde, ¿vale? Ya, la verdad que sí, puede ser me lo pierdo. No va a poder disfrutar en mi casa Mira, de San Cuadro. está diciendo que no es homosexual No y a mí tiene me está remedio diciendo con una XD. mentirosa, así que, pues bueno. Pero que es amigo del tío este. Creo que sí. Déjaselo claro tú. ¿Le puse los cuernos contigo, Jordi? Que no. Pues ya Que no, a mí no me gusta la Rusia, a mí. me Además, encanta, Isidoro y yo pero- somos amigos, no somos pareja. Bueno, pasa mucho tiempo con tus amigos, ¿eh? Oye, pero- Porque son mis amigos. Anselmo, vente aquí que nos tenemos que liar. Que no se fíen que soy homosexual. Ay, para bueno, dónde? no recomiendo Al a nadie hospital, porque que esto está es aquí un el- ¿Pero qué ha operativo, pasado no, por que aquí? no. Cuéntame el chisme, no, yo no que se lo digo a no, nadie. que no, que ¡Que no me grites por radio, por Dios! Radio limpia, radio limpia. Me voy a bajar, me va a apagar la radio, lo siento. Uy, perdón. Ahí va, ahí va, Perdón, ahí va. perdón. Me salí de radio. Hostia. Hablamos luego, no te preocupes. Sí, cuando quieras. Luego te llamo. ¿Vale? ¡Vivi! ¿Qué pasa, Jordi? No, hola, buenas. Hola, bombón. Casi no el fulgón. Hola, Es de Loki, ya Isidoro, estás. ¿no? ¿En la qué? ¿Pero se encuentra bien? La ex de Isidoro. No llegamos a ser pareja. Ah, bueno. Pero bueno, sí. ¿La Eso. ex de quién? Que no soy pareja de nada. Pero si él es una malandra, colilla. Ya lo sé. Sí, sí. ¿Cómo vas a estar con un la pelea que ha policía? habido ¿Que por eso- eso. que estás en una película de esa de Hollywood o qué? Pero escucha, ¿ese chaval no estaba con todas? Sí. Pero si el otro día, mira, el primer día que llegué aquí a la ciudad, estaba saliendo con una tía del gimnasio ese al lado de comisaría. Decía que era su picadelo. Sí. Vale. ¿El qué era su picadera, perdón? Sí, su ¿El qué? picadelo. ¿Pero cuál era? El gimnasio de al lado de comisaría. Ahí le reventé a hostias, la verdad. Hombre, normal, es que salía. Yo creo que estaba. Que Creo salía que me- incluso de la cita con las chicas azul, del pelo azul. Vaya. Escúchame, creo Hostia. que el Filadelfo este me ha tirado la caña. ¿Eh? ¿Sí? Normal. ¿Me ha dicho que luego me llama? Como que normal. Sí, coño, él es una chica, él es un Pero- chico. Ya. Pues te tira la caña, Normal, coño. sí, ya. Como Claro. media puta ciudad. Escúchame, dile a Anselmo dónde está, por favor. Anselmo, ¿estás ya en el tequila? A ver, media puta ciudad, no, yo creo que Sí, vaya al tequila. te ha quedado oculta. Digo que es mujer y... ya, es verdad. 90%, vamos a dejarlo, ¿vale? Gracias, Loki, vale, por vamos al especificarlo. tequila nosotros Gracias por también, ¿vale? especificarlo, hombre. Lo entiendo, sí. ¿Qué está aquí en el tequila? ¡Atropellalos a todos! Ah, sí. ¿Te imaginas?
He tenido un pensamiento inclusivo. Sí, sí, de eso, nosotros tenemos de eso, sí. ¿No sabes hablar, Colina? Pero de eso, sí. Pero sabes a lo que me refiero de eso. Sí, claro que sí. Si vas a decir, yo te entiendo. ¿Dónde vas? Pero escúcheme que nosotros somos pase VIP. Que Nosotros somos pase VIP, Claro, nosotros sí somos amigos. Nosotros somos pase VIP. Nosotros somos pase VIP. De David Bisbal. Sí, bueno, pues We are VIP. Y la fila para la mierda. Hombre, es cierto, yo también tengo VIP. A ver qué pasa. Sí, estamos haciendo fila. Yo soy VIP. Haced una fila. ¿Usted por qué se va? ¿Los VIP o los no VIP? La fila la estamos haciendo aquí. Yo soy muy bicho. Exacto, si tienen la fila para allá, pues no vaya a ir a medio de la calle. Yo soy Anselmo. Anselmo, escúchame, sal y búscanos, porque no saben que somos VIP. Búscanos a nosotros tres. Bisbal, Un segundo, que no estoy allí, un segundo, que es que no estoy allí, un segundo. ¿Pero dónde estás? Te busco. Escucha. No, porque estoy haciendo una cosa, coño. Entra en la radio .0.99. Un segundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no nos dejan entrar? No, porque tenemos que pagar y yo no voy a pagar por ti. Vale, pues espérame ahora ahora voy. Vale. Hola. 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 No, la banda. Hola. ¡Madre mía! Los roles de hoy, mamita, O sea colega. que el Isidolo ese te puso los cuernos, ¿no? Que no estaba con él. Lo que pasa es que, bueno, yo medio me pillé, ¿vale? Pero si Y le leventaste. Eso quiere decir que estabas ahí, ¿no? No, pero le reventé a hostias, no de otra forma, no te preocupes. No, ya lo sé que le levantaste esa hostia, por eso, si no fuera nada, no le levantarías a hostia. No, pero eso fue en el gimnasio, haciendo boxeo. Entiendo. Si es que... Entonces, ¿qué pasó? ¿Te jodió porque estuvo con otra tía o algo? Que no, que es que me decía como que quería estar conmigo, me regaló 2 anillos y luego, supuestamente... sí, no, 1, 2. No. Un día me regaló uno y otro día me regaló otro. O sea, me regaló 2 anillos. Mírame la mano. ¿Pero aún los tienes? Míralo. Hombre, son bonitos. A ver. Sí, ¿eh? A mí es que no me gustan los anillos. Me parece bonito, ese. Aquí tienes. Mira. Balatos, parecen balatos, también te digo. Sí, también parecen de... Bueno, no es por nada, pero parecen del bazar. ¿Has intentado quitarle el envoltorio a ver si te chocolate? Escúchame, no, son muy bonitos. Escúchame, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, pues eso, me dijo como que quería tener algo, me regaló 2 anillos y luego me dijo que no, que somos amigos. Y yo, ok. Pero desde el principio éramos amigos. ¿Qué? Pero lo aceptaste, entonces fuiste su novia. Que no fuimos novios. Que era como que había un rollo raro, pero dejamos claro que somos amigos. ¿Y ahora sois amigos o qué? Sí. Me alegro. ¡Que viva el amor! Bueno, en realidad estoy enfadada con él porque le ha dicho a otro chico que me estaba tirando la caña, que yo, bueno, pues es una historia larga, pero me estaba tirando la caña, me dijo que... ¿Tienes sífilis? ¿Qué? Que tienes sífilis o algo así, ¿no? La típica. Me dijo le dijo que... Hola, buenas, Jordi. Buenos días, feliz cumpleaños. Lo que le dijo fue que básicamente como que era la segunda opción y yo, ¿qué? Y no he hablado con él y le quiero palear. La segunda opción, también te digo, Colina. Ojalá fuese la segunda opción. Tampoco me lo digas, que eso es feo. Pero sí es verdad. Perdón. Colina. Sácatela de la boca, Jordi. Isidoro es lo más. ¿Es Isidoro o Isidoro? No me acuerdo. Isidoro. Ay, Isidoro, ya me has como el hecho gato. daño. Ay, Dios Perdón. mío. Dame vendas, Disculpi. dame vendas. No tengo. ¿Y por qué no tienes? Si te daba antes. ¿Tú tienes, Loki? ¿Los cacheo, William? Cachealos. Escúchame, ¿tú tienes vendas? Pero bueno. En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Entre cubos de basura, él se mueve con soltura. ¿Te puedo grabar? En serio, por favor. A ver. Sí, claro. Cántalo, otra vez. Graba. Espera. ¿Estás grabando? Espera. A la de 3, ¿vale? 1, 2, 3.
En el mundo de los gatos, Isidolo es el amo. Entre cubos de basura, él se mueve con soltura. ¡Au! Isidolo es genial, es el ley de la ciudad. Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad. ¡Miau! ¡Miau! Es tremendo. Increíble, ¿eh? Necesito ir a por vendas, acompañadme. Sí, toma, yo te doy, anda. Ah, vale, dame. Tengo 2 vendas, ¿te vienen Vale, bien? sí. ¿Sí? Pues me las vas a pagar, ¿eh? Sí. Escolti, el que necesita la comida soy yo, ¿eh? Ahora te lo comemos, ¿no? Pero O como sea, te digo, usted ¿qué? tiene dinero, da igual. Colina, un día tú y yo tenemos que hacer un escape del Badulaque a Skate. Sí, me apunto. Y negociamos por un lehen que nos den 2 hoteles caídas, por si acaso. No, me quedo aquí. Me apunto a eso, me gusta. Pasa que tendremos que llevar skate de sobla para dárselo a la Tenemos que policía por llevar 2 skates, claro. Porque nos van a seguir 2 policías. ¿Vais a...? Sí. Nosotros somos VIP. Ah, bueno, pues entrad. Vale. Vale, vamos. Pero dejadme salir, que abrir otra puerta. No, la has cerrado. Ahora. Sí, no, que tengo problemas. Vamos a comer, anda. Sí, por favor. Hostia, pero Hola, si tiene la mirada buenas. perdida, parece un lobot. ¿Me das un pack, porfa? Primera copa gratis. Si quieres. ¿Listo? la primera copa. Sí, comida y ¿Qué le bebida, apetece? please. Copa, que aquí hay que le ha dejado el novio a mi amiga. Pero que no están saliendo aún. Que sí. Tenemos A ver. nachos, no sé, solo para comer. ¿Le apetece? Me vale, lo que sea, me da algo. Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el de la derecha? Bueno. De verdad, ¿eh? Páralo, escúchame. En el escenario no se escucha casi, ¿vale? Ahora. Vale. Bisbal, ¿dónde estás? Aquí estoy ya. Ah, vale. O ha pedido ya la copa, o ha servido ya la Tengo copa. que entrar por la puerta de atrás. ¿Estáis en la ¿Cuáles puerta son de las atrás? cosas? ¿Habéis entrado? Que Colina, ¿le has escuchado? Que vamos a blindar, Sí. porque Vale, tu novio te ha venga, dejado, yo ¿vale? entro por la puerta de atrás. Que no me ha dejado nadie. Loki. De momento, Colina. Efectivamente, de momento no me han dejado. Por eso vamos a adelantarnos porque yo lo veo Seguro venir. me van a dejar. Sí, gracias, Loki. Es la da. El pelo ese no es natural, ¿no? Sí, es natural. Sí, El blanco tuyo no natural, es. los cojones. El tuyo Tú no la es. Meli. El mío tuyo sí no es natural. No. El mío sí. Eso es mentira. Es verdad, ¿Rojo sí, sí, natural? sí. No me lo creo. ¿Sí? Pero es que ese rojo no es Sí. natural. Pelirrojo natural sería más oscuro. Eso no es natural, eso es artificial. Eso es teñido. Sí, y la gente que tiene el pelo naranja también es teñido. Sí. No. Vale. Mi compañera ha tenido un problemilla. Vale, ¿me ¿qué lo copa sirves, please? ¿Quieren? Wiki. Queremos la vino. copa que más nos perjudique Sí. en la salud, en la enfermedad y hasta la muerte de los vale, ¿vale? Sí, por ¿Está favor. usted seguro? Sí, Va claro, primero. por supuesto. Vale. Yo se lo doy. No me vayas a poner una laya de coca, hola. ¿Qué coño quieres? A ver. No, nada amenazante. Madre mía. ¿Y el pelirrojo se convierte en blanco? Por Mira, lo que tú mi has pelo tenido es blanco. pelirrojo. Yo tengo canas. Bueno, también ¿Eres llevo albina? tinte. También llevo tinte, sí. Aquí. Para matizarlo, Él es claro. él es albino. No. ¡Vaya limpia! Dame un segundito, gente, please. Gracias. Ahí van las dos. ¡Hostias! Esto te va a pegar fuerte, ¿eh, Colina? Vale. Escolti, darme comida y agua, porfa, que yo no tengo dinero. No tengo una absenta aquí. La primera Vale, copa sí. es gratis. Si Porque queréis es que la vos copa que si y eso no después lo te que ayuda en queráis. nada. Agua, no, Espérate, tampoco. de momento es que la aviso porque va a pedir para dos. Le acéptalo. Ah, vale. Te perjudica Escolti, más que te ¿tienes da dinero en ayuda. efectivo al menos? Sí, toma. Un poco, porfa. Otro devuelvo. Sí, A un coño, bicho. ven aquí a buscarla, vaga. Vale, gracias. ¡Anselmo! Quiero una copita, No, por disculpa, soy de Bisbal. Dos Disculpad, copitas, apartad, por apartad, favor, que soy de Ana. Bisbal, apartad. 20 copas gratis, por favor. ¿Qué queréis? Aparta, no me toques, Dos no me toques. copitas Luego por la ahí, foto, por luego la favor. foto, ¿Cómo quieres sano. el Vino, No me hago bien, asienta, que soy de vodka. Bisbal. Venga, deme dos de vi. ¡Bote los cojones! Dos de vino, voy. ¿Qué me has dicho, Loki? Que quiero mucho al Selmo. Es Ah, un maquila. ya, me voy a tomar una absenta, espérate. ¿Pensaba que no ibas a venir?
Bueno. Escucha, perjudicada a partir de... que una de Acabo de leer en Birdi que tu amiga tal. ¿Sabes que la muy Z... ayer? Sí, para usted ¿La replica tus sentimientos? Sí, la compro. Y yo. Si estás triste, Hay estarás una muy foto triste. de ella. Si estás contenta, estarás muy contenta. La gente grita mucho. Yo era el del otro. Vamos, que vas a llorar, ¿no? O sea, que alto hablan. No pasa nada. Yola, que purifica el alma. ¿Llora? Sí. Venga. No. Es que no sé qué hay. ¿No sabéis quitar la ropa? Que nos quitemos la ropa. Que me quite la ropa, dices. No. Ay, vale. Casi me la quito solo porque me lo digas. No, le digo a mi compa que lleva la misma ropa que antes, que no se ha cambiado. Eso es que no se ducha. Es un vago, Eso es que no se ducha. Mira, huele hasta aquí, Huele bastante mal. Madre mía. ¿Cómo que no me ducho? Si vengo a ducharme, coño. ¿Quién mi número de ¿Quién lo teléfono? diría? Camarero, ¿qué es esto? Sí, sin conocernos ni nada. Vale, un poco raro, ¿no? Te da senta, vale. 5. Marca 5 y me llamas. Escúchame, me da mucho puto asco la absenta ahora que lo estoy pensando. Me sabe a puta mierda. Es que la absenta es lo peor que hay. Sabe a mierda. Sí. Bueno, Sabel, no sabe mucho. Pero sí te pega fuerte. Me está dando mucho. Hola, buenas. Yola, no te preocupes. Pero quiero que Yola, llores porque nena, quieres... Yola. Llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nena, Todo el mundo llora. tiene letrazo. Eso tú. Tiene una calva, ¿no? Esa canción me mejoraría mucho con ese cambio de palabra, ¿eh? Ya ves, Todo el mundo Gracias tiene por gastar letrazo. dinero y tiempo en mi pedazo la que viene siendo cartón de arriba. gente. ¿Qué queréis que os diga? Un poquito. Vamos a ir Es que de verdad. ¿El Fercho? ¿Ese? En el Fercho, escuchando. No, en el Mercho, escuchando Fercho. Ay. Ya tiene su bebida, No escucho nada yo, No. Es gratis, es la primera. Lili. A ver. Pasa con la música. Qué gran tisto. ¿Cuánto te falta para salir, Birbal? Me voy a quitar la cam porque voy a cenar, ¿vale, chicos? Pero seguimos rol. Bulería. Gracias. Un fiestón de maces, ¿eh? Sí, eso es. Espero que te guste, ¿eh? Yo he pedido... Como que va a cambiar vino esto, rojo. ¿sabes? Vodka, por favor. La verdad es que nunca lo he probado, pero bueno. A mí me habían dicho que aquí era media hora de música. Me están timando, Gracias, chicos. No, pero ha dicho que empieza a cantar. No, pero... ¿Fumar dentro? No, yo no. No, muchas gracias. O sea, porque no se puede surfear, ¿eh? Que como se pongan a revisar las cosas. Tú fuma, hombre, luego si te echa... ¿Va a invitar? Sí. Claro. Estoy preguntando por qué voy a invitar, bobo. Por eso mismo hay que ¡Qué guapo el concierto! Hay dos nachos. He dicho que estaba petado esto. Muy bonito el concierto. Gracias, chicos, gracias. No hay ni música ambiente. No, que el primer... También digo, podremos haber un puesto aquí cuando empiece el concierto. Parecemos gilipollas. Yo confío hasta el final. No pasa nada. Que parecemos aquí normales. Pues te sientas. ¿Qué cenarás? Pizza. Si estoy jugando al LOL y voy perdiendo por 0-10, pues sí me rindo. Gracias, chicos, gracias. Una pizza. Hola, es que es una pizza de... Una pizza. Con piña, no. No, con piña no, por Dios, qué asco. Si yo voy 0-10, quiere decir que me han matado 10 veces y que no he matado a nadie. Una pizza. Verdadera, una real pizza. Mira, ¿quién soy? Nasu. ¿Eh? Nasu. Vale, Nasu. Muy bien. Claro. Primera que la acierta. Claro, le he visto ¿Sabes que que estaba cobra hablando del todo LOL. completo? Yo lo pago. Ya lo sé, Ricky, lo digo por la... Que palmeo, que te falca con la Q, Me dice, es que la... ¿Qué te pasa? Está bien. Yo es que soy Es más que de... me he tomado... Es que me he tomado uno. Ah, vale, Yo soy más de un poquillo support. pesadilla, ¿sabes? Yo top no lo toco. Karma top como mucho. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Es un más antiguo que Calo... Pero siguiendo Loco, bien. playa. Besito, No, no. de mierda, ¿eh? Fuerte aplauso para David Bisbal. A ver, no me hago bien, ¿vale? No me hago bien. ¿Cómo están las máquinas, vale? ¿Cómo están las máquinas? ¿Pero tú qué eres? ¿El David Bisbal del Disney? ¿Que eres negro? Perdona, yo soy David, lo que pasa es que vengo de estar de vacaciones en Hawái, ¿vale? Te has puesto un poco negro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, tío, morenito? ¿Qué pasa, No me máquina? escupas, no me escupas. O te hago una foto, ¿Qué? en primer plano de la nariz. ¿El que dice? Disculpa. Te voy a hacer una foto en primer plano de la nariz. Vale, pero son 5 pavos la foto, ¿vale? Si yo después te lo paso, Vale. Escúchame. ¡Canta! Vais a ver un conciertazo de David Bisbal en primera plana, vaya. ¿Pero te has cogido un huevo o algo? Que tienes aquí la voz un poco rara.
No, aquí está el... Como pilla un poco, ¿no? El huevo con Vale, un cebolla. segundito, máquinas, un segundito. Gracias, jefe. ¿Y eso porque va con la moneda todo el rato? No sé, a lo mejor Es una cosa que nos preguntamos también nosotros. Cándido, muchísimas gracias por esa. Por ¿Es ese, chino aquí? por ese pedazo de sub, corazón. Tienes cara de chino, ¿eh? ¿Cómo que lo tengo cara de chino? Muchas gracias, corazoncito. Muchas gracias. Un poco Te veo yo muy chino aquí, ¿eh? Ay, ay, ay. Pero... Ay, ay, ay. Cómo me duele. Pero se te está quemando el pelo, ¿eh? Parece. Sí, soy el hombre de fuego. Ay, se tiñe el pelo. Míralo. ¡Fila ya! Míralo. Se tiñe el pelo. El club de los teñidos. No. Lo mío es natural, baby. Somos skaters. Pues te quería preguntar, ¿lo de abajo también lo tienes blanco? El tema es que no lo vas a descubrir, ¿sabes? No sin tocarlas, ¿eh? No sin tocarlas, las carlas. Y ten cuidado a quien le preguntas, porque igual me lo preguntas 2 veces y en realidad de contestarte bien te contesto como una puta mierda, la verdad. Sí, sí, porque yo te hubiera metido 4 hostias vendadas, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, ¿Qué ha pasado? Shiro, muchas gracias por esa sub. Y es que la gente aquí anda, pero vamos. Es una pregunta que te meto, que te meto. No, es una pregunta de gilipollas. A ver, pelo libro, No hace falta que pregunte, lo tiene como tu pelo, básicamente. Qué pedazo de imbécil. Bueno, calmaros un poquito, ¿eh? No, yo estoy muy tranquila hasta que me alteran, como tú. Bueno, yo solo te he hecho una preguntilla. Ya, una pregunta de mierda. A ver si haces preguntas buenas. Que tengo una foto, ¿Pero plano? ¿A mí? ¿Para qué? Fotógrafo. Dejen de gritar, me cago en la puta. ¿Para qué quieres una foto mía? Cuéntame. Fotógrafo. Vidente, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Lo subo a TikTok después. Muchas gracias. Fotógrafo. No me mires tan fijo, ya estoy Bieber, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de imbéciles. Escucha, lo llevamos arriba y le metemos un palo. Escúchame. No. Cuando salgamos de aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, que todo tienes bien. gente de mierda aquí dentro, pero bueno. Siguen con el tema de que el pelo que tienes ahí abajo, Es que... Escúchame, para hablar a las putas espaldas es mejor hablar de frente, ¿sabes? No, si te has sido tú. Ya, porque tienes una conversación de puta mierda. Tampoco te vamos a seguir, No pasa nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que hacen preguntas de mierda. Que no Los pedazos de imbéciles. Acosarle sexualmente, es lo que está haciendo. Pero si yo no. Pero yo he dicho algo, pero sí, yo no he dicho nada. Sí, pregúntale cómo tiene los pelos del chocho. No creo que sea una buena pregunta, Yo no he preguntado eso, Eso es verdad, lo que te ha dicho. Sí, has preguntado eso. Y eso es acoso. Yo voy a llamar a la Así que policía. fuera de aquí. A ver, una cosa. Lo ha dicho Fuera de mi aquí, hermana Carlas, échale de seguridad, échale. Yo no he dicho Fuera de nada. aquí. Fuera. Tampoco es para echarle, seguridad, ya se tranquiliza, está un poco alterado. Bueno, cada uno por su lado y ya está. Sí, claro, pero si son ellos los que vienen, estamos hablando tranquilamente y vienen. Vamos, que en este local no les petáis la libertad de las personas, ¿no? Porque alguien ha sido agredida sexualmente y no pasa nada, cada uno por su lado. Perfecto, perfecto. Vamos, deja de llorar. Caballero, ¿qué ha pasado? Lo que está trabajando el Irene Montero no ha servido para nada, ¿no? ¿Pero qué ha por pasado? favor, de Un segundo, uno se ha en uno. liado. Se creen que es Dani Alves, mi hermano, y no lo es. Que esta persona ha acosado sexualmente a Colina. ¿Qué ha hablado Nico? ¿Qué me ha dicho? ¿Sabes qué pasa? Que yo no te voy a decir nada más. Ahora, ándate con Por ojo. favor, de uno en uno. Pero te está Caballero, ¿qué le alterando ha un dicho poco, la señorita? Sí, se está alterando un poco. Yo he dicho que de qué color tienen los pelos ahí abajo porque me da curiosidad. Soy Pues un venga a chico tomar curioso. por culo. Echad a ese puto ¿No le parece una falta de respeto? No, la verdad, es un color de pelo. Ah, no le parece una falta de respeto. Mira, disculpe, con todo el permiso, ¿eh? Das asco, No. Tú tócalo, que te reviento, vamos. Que te reviento, colega. Perdón. ¿Soy yo? ¿Qué haces con la palanca? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Escucha, el pelirrojo. Me ha dado con la palanca, bro. Me has dado con la palanca a mí, Está en la puerta, está en la puerta. Me has dado con la palanca a mí. Está en la puerta. ¿Qué ha pasado? Me han atacado. Sí, por pedazo de imbécil te han atacado. Al rubio me ha pegado y le ha tenido que soltar un hostión. Pero... A mí me han pegado también, con la palanca. Vámonos, anda. Ay, Dios mío. Si no llamamos a una ambulancia. No te preocupes, no te preocupes. Es que estábamos muy calentitos, entonces hazle Que menudo puto imbécil. Es que lo entiendo, pero no se peguen, que ya lo sacábamos. Es que el gilipollas le iba a pegar y te ha empujado y te ha puesto delante. No sé, no. Ay, mi cabeza. La verdad es que me lo quería falmear, ¿eh? Es la legalidad. ¿Cómo?
Sí, porque soy Nasus. Pila. Corino. Ay, Dios mío, no entendí lo que dijo, Ay. Vamos, venga. ¡No corras! Que te vas a caer, coño. Ay, no podemos cachear. Si no, no lo hubiera dejado entrar. Colina, tú lo sabes la existencia que ¿Dónde tengo. vas, Bob Silva? Necesito. Soy Silva. Buenas. Yo aguanto. Necesito un doctor rápido, por favor. Doctor, por favor, ayude a esta señorita. Y a mí. Déjalo ahí, ahora ¿Estás comiendo Yo también necesito. Es que me han metido un palancazo en la cabeza. Yo te también te he dado a ti. Me has dado a mí. No, ven, la Lo mejor repartió ha sido ahí cuando pa' vas a hablar todo. por labios. Que le has metido un palancazo a la otra. No, a mí. He dicho que me has metido un palancazo a El día mí. de hoy, historias en el hospital. Joder. Madre mía, ya. Es que en moto no es tan... Gracias por traerme. No, hombre, no. Y te llevo de vuelta. Espera aquí. A ver, yo no quería pegar, pero es lo que te digo. Ha empezado un rol agresivo y no... Si ha empezado el rol agresivo hay que O sea, hay que mandar en torno. No lo mandaron. No empecé pegando yo, pensé que Orti lo había mandado, tío. Tengo mareo. Yo me tumbo aquí, Doctores, ¿verdad? Ay, de verdad. Historias de un hospital. Hashtag Corina. Te echo una mano. A mí, porfa. Me han metido un palancazo en el brazo. Ay, yo también me comí otra vez. Creo que veo la luz, doctor. Ay. Mi cabeza no está para estas cosas. Tranquila, que solo tiene un simple corte. Eso no implica. Ay. Tengo la cara llena de sangre. Es que hoy ha sido locura, literalmente. Entre que han empezado un atraco cuando ya estábamos dentro, no han esperado los 10 minutos que yo estaba dentro, ¿sabes? Y lo de ahora de que no me mando en torno, mamita, colega. Anselmo, ¿dónde estás? Anselmo. Ay. Que a mí, bro, me gusta hacer el rol en plan... Escolti, obre la puerta. No hace ni puto caso,
Si no te hago ni puto caso es porque no te tengo que hacer ni puto caso. Hostia. No tienes por qué entrar a una UCI. Lo ha aplicado, vámonos, venga. No tengo por qué hacerte abrir una UCI. Y lo jefa, Pero- grítalo. De verdad. Reina. Vámonos, que ya te lo he explicado. ¿Qué Anda, habías Yossi. dicho, Castro? Hostia, qué Que, gracia, o sea, se cree que le tengo que hacer caso yo aquí en mi puto hospital. Ah, a tomar Y por lo culo. reina. Literalmente se lo he explicado. ¿Dónde hay médico? Tenía ahora cita para operarme de... Ay. Ah, Ay, ay. ¿Cómo me Buenas. duele? Tengo cita para ahora en 1 hora. Yo creo que Castro está... Creo que usted ha tenido un día movido hoy, ¿verdad? Entre lo de Anselmo y más cosas, me imagino. ¿Cómo han traído aquí al hospital? Si yo estaba en montaña en bicicleta. Hostia. ¿Qué me ha pasado? Porque... Yo llevo un día de mierda. ¿Por qué, hombre? Sí, con Abril... A ver, perdón, si te hago daño. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Contadme, ¿qué necesitáis? ¿Todo bien? Claro, ¿Cómo se encuentra? Ay. Corina debería ser médica, Ya Corina. estás lista, Corina. Te Gracias. lavas la herida Dando un 2 o golpe, 3 ¿no? veces al día, ¿vale? Vale. E intenta cubrirte la del sol. Vale, vale. Perfecto. No se te quede la marca, ¿vale? Gracias, Te Castro. voy a dar una Nada, pomada. a ti, que vaya bien. Chao. No puedo salir. Espera, ya está. Gracias. Qué maja. Ayuda a mi compañero, porfa, que va borracho. Hostia, este chaval es un poco... Vamos, como Corina. de- Vamos a pelear a la otra. Mira la otra, mira la otra. Mira Me cago en mi puta madre. la A mí me ha skate, pasado mira la antes skate. que iba yo Hola, caminando y me cago corazón. encima. ¿Tenéis alguna solución para eso? Que no sea No. paciente, pueden salir de Pedir la ahí. subvención y paciente, comprar ayúdame. muchos pañales. Te espero fuera. Te espero fuera, te voy a degollar. Sí, sí, Cuando salgas todo te bien. Vamos, vamos. Escúchame, Colina. Dime. Que le quería pedir perdón a la doctora. ¿Te has dado cuenta de que cuando salía justo Anselmo de Buenas. ¿Qué? Nos hemos empezado a darle hostia justo cuando salía. No lo sabía, Al ¿no? concierto. No lo sabía. Justo cuando salía a dar el concierto. Pero vamos a esperar a la chica, ¿no? Sí, me imagino. Uy, Vale. no. Perfecto. Pero bueno, es nuestro, ¿no? Este coche nos está adulando, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Espérate, mejor dame las llaves. Sí, a eso voy. ¿Por qué? Ah, pero dámelas Ya, ya. ahora. Ve a la puerta, vamos a recoger a la chica. Hostia, tú, pero Bájate. ¿sabes? Ahora vengo. Bájate. Voy. Ahora. Listo. Silva, hostia, ya lo pillo todo. Ay, tío, que parece que estaba ¿Me duele el brazo? hablando con una castaña en la boca, tío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas así? Pareces un pavo. Pero no me has visto el brazo. Uy, va, lo que la hay. ¡Hostia! No te lo había visto. Claro, como es todo blanco. ¿La ves, pavo? ¿Qué dices? Sí. Claro, es lo mismo. Claro, Qué bien. tiene sentido si lo quieres. No puedes conducir ni nada, Te ¿eh? van a partir No. la cabeza y no voy Dile que a te lo saber firme. defenderte. No, porque no es yeso, es una venda. Que estás chalado, tío. Ah, bueno, que también se puede vender. Bueno, si quieres firmarlo. Si te hace ilusión, ilusión. fírmalo, venga. A mí me hace ilusión. Venga, No tengo boli, ni tengo nada. pues no lo firmes. Cuando lo consiga, ¿vale? Vale. Una cosa, ¿sabéis cómo se llama ese hombre? El de allí. ¿Cuál? El que lo hemos metido de hostias. No. El carapolla. Imbécil. ¿Qué iba a decir? Nada más yo? lo vea palancazo, ¿eh? Sí, Mejor secuestro, ¿no? Y ya luego palancazo. sí, pero si no sé cómo se llama. No sé yo si va a acceder a que le secuestre, ¿eh? También te digo, conozco ese tipo de gente. Ya. Sí. Ya. Cositas. Madre mía. Se ponen, no, parlem, no, parlem. Hija de puta. ¿Eh? ¿O no? Buenas. Buenas. Pero usted sabe muchos idiomas, ¿no? Sí. Yo soy colilingüis, de eso. ¿Le falas galego? Yo falo galego y portugués también. ¿También? Falo portugués, fúdase. Fúdase. Me gustaría ir a pescar algún día, como ese señor. ¿Qué? Me gustaría ir a pescar. No lo sé. ¿Has visto que en Galicia es normal lo de la pesca? Sí. No te lo Y dicen aquí sobre también. Aquí también. No, anda que no se pesca. 90%. Aquí tiran la caña, pero pescar no pescan.
Uepa. Tirándolo, ¿eh? Lo ha tirado, ¿eh? Ay, Colila, vamos a ver. ¿Qué te pasa? Que casi te hace el novia del Isidoro, ¿no? No me Mira, pegues ahora. que no soy novia del Isidoro. No, casi. Y Que me estás hablando no. que lo pican, no. Ya. Hostia, ¿dónde está? Ah, ahí. ¿La compañera bien o no? ¿Qué? No, no sale. ¿La compañera bien o no? Jordi, está el suelo Hostia. mojado. Está el suelo mojado. Cuidado. Te vas a caer. Nos estamos perdiendo el Va a concepto de tocar ya, Bipar. Anselmo. Anselmo, ya vamos para allá. Es que me sabe mal por la chica cuando le quedo. Que se queda ahí, si no, coño. Vámonos, y ya está. O sea, pobrecito. Tengo algo de... ¿Espera? No los conozco de nada. No. Me estás vacilando. ¿Qué pasa? Va a tocar ya. Vamos, venga, vamos. Pero Vamos. ¿Tú estás escuchando el silbo? Ya no lo toca. ¿Pero tú has visto cómo estaba hablando el silbo? No, ¿qué ha pasado? Buenas. Señorita, ¿no te acuerdas de lo que ha pasado? ¿Qué dices? ¿En serio? Pero si no te has desmayado ni nada, ¿no? Creo que es él. Pero Creo ¿cómo que no? es Pero él. Pero si no te has desmayado, ¿no? Claro, no Pero te yo has estaba desmayado. trabajando y ahora estoy aquí. ¿Qué jefe, bro? Creo que es él. Pero que no te has desmayado. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Que tanto fuerte te he dado? A ver, tengo un problema. Cuando sufro estrés tengo pérdidas de memoria. Como Tori. Vale. Pues esto es un Algo así. secuestro. No, por favor. No, mentira. Es que te ha pegado un tío con el pelo ¿Qué pasa? Con el pelo, coño, te ha pegado y te salva la vida. Pero escúchenme, o sea, ustedes estaban en el tequila. Sí, somos nosotros. Sí, claro. Madre mía. No Superhéroes corra tanto, somos. no corra tanto. Qué mareo. No, que va. Estamos Que olvida, tranquilo. no colas. Frena. Falca. No voy a hacer... ¿Sabes? Corre. Madre mía. No guardé ni una foto, pero tengo screenshot de ti en mi memoria. Quiero volver a dar, ¿Pero qué es esto? agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingar. De una, si quieres repetir tu hijo decido. La verdad que no sé, pero mira, Chingando está ahí, mira Juan. Tengo un ticket en el ojo ahora mismo. A mí me están dando... Ella no me da like ni me sigue, pero Me me dice que puso después un de esta diablo gato. en contacto. Chingando tenemos un pato. ¿Este es el telolelo? Estoy adicto a ti como Me está temblando el ojo, me está temblando el ojo. Yo creo que tengo urticalia ahora mismo, Pero me puso un Urticaria, ¿por qué? Oye, mami, dime dónde No sé. te veo. El ojo. Avísame si te recojo saliendo del jangueo. Me La gusta oreja que y el ojo no están No conectados. puedo. No, sí. Ahora. Dile que esto es de verdad que no es de Call of Duty. En las redes se pinta mí sangre también. conmigo una groupie. Está cantando, está Por como más que rapeando, este ¿sabes? popa se te pone madura. Ella blanquita como un kilo de perico pura. ¿Qué le pasa al Dani? Pero mía jura. Qué bonita esta foto. Está bien. Tomamos una ambulancia. Estamos completamente seguros de que está bien. Yo te lo prometo, es que soy abajo, lo dejo, Dime. nunca lo Qué dejo. bonito. Yo creo que el ataque, Yo te lo doy por todos los huecos. Yo no pone fresco y todita te aprieto ni le doy palo. Y soy el que la atrapa a probarlo. Si es que toca un aro, yo no fallo. Ella es la madura que... Voy a quitar la música completamente porque es que no puedo. Como la Nacua, como cuando la agarro. Siempre llama después de coger una borrachera pa' que siempre porque a la bella Escucha, métele con el brazo ese logótico que tienes ahora. toda la regla me la venga dentro puede calama y la gabuela. Chingando tenemos un pato. Estoy redito a ti como el pato. No me da like Después de ni quién me te toca sigue, pero me tiene un diablo contacto. Después de quién te toca cantar. Chingando tenemos No, un no tengo ni idea. pato. Estoy adicto a ti Y canta como el más gente. pato. Ella no me da like. Yo creo que ni te me toca después de sigue, David, vale. Pero me puso un diablo de Bueno, que me callo, estoy lista. Pon ese culo a brincar que me gusta así. Le pone Pa' ganas de rompértelo en volver. la concha y no en el envasí. Coño, Para grabarte si te va a venir. Para llegar a tu punto. Así Oye, como dime, se- dime que está bien, por favor. Que Ve no le está frontea dando Así como el se enamora una chica ahora hoy en día, que cámbiale esa canción. Me está dando a mí.
Que llueven como confeti estos bobos detrás O sea, de hay ti. que cantarle Ven y una te canción así a una chica para Está enamorarla bien. hoy en Mi día. frontera No, a tu no estoy bien, no, tendría que salir de aquí. Esto, pero bueno. con esto, semanal. vamos, las sustas de por vida. Estos bobos detrás de ti. Tío, Con esto, Tengo que se cantarle. no vuelve. Le está poniendo ganas, quiero ¿eh? comer. Los chicos de cuando Tengo la movie Grand que Theft Auto, cantar de Fer, quiero comer tu todo, te lo yo quiero la- comer yo todo. yo soy su bailo, después le di cuántos alistalos que la arregle. Esta juquea yo soy la droga, mamando se graduó, toma esta droga, estoy alegre, Deja de me vine cantar, adentro gilipollas. como padre, pero es la bellaquera, tú sabes cómo procede, de Mercedes. La pongo en parking cuando ella está en drive. Por la ova de capota me lo mama por la Inter del escrito y booty grande como el Pai. Compramos un limpio y le llenamos como 3 al drive. De tanto que grabamos toda la Oye, que hay niños, Para la vuelta, ahora tiene un canal de Oye, hay niños, Yo en la ducha, yo cuando tengo música, literalmente. Con lo que es la meta, ya le hice la teta, ¿sabes Me quién es está dando Soboy? Es de ansiedad. la receta fina, normal, no náusea. tanto que contar, le Madre puse mía. aquafina, este bicho está adrenalina y siempre te quito morfina, Ojo, ¿a ti ¿qué? te gusta esa música, Agua? Chingando tenemos un Flipándote la pato, estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue. No acaba. Es que no va ni al ritmo. Pero es que no acaba, no acaba. Chingando tenemos Oye, un pero- pato. No va ni al Estoy ritmo, adicto a ti tío. como el Oye, pato. pero ya superaste a la película de Titanic, ¿eh? De locos. Pero me puso No un sé de diablo inglés. de contacto. Déjalo cantar. Se ríe, ya no. En este tiempo me hubiese visto Titanic 3 veces. La canción más larga del mundo, tío. Continúa, Sí. ¡Hay otra! Sigue. ¡Sigue, bro! Sigue, bro, sigue. Hasta el ictus. Dale, mijo. Todavía quedan un par de vivos fuera. ¿Cuántas estrofas quedan? ¿70? Hasta el ictus y más allá. Dale. Hasta las hormigas. Bravo, bravo, bravo. Venga. ¡Bravo! Y ahora, con Por todos fin. vosotros, el gran español, andaluz, ¡Vamos! David Al Vidal. final acabó. ¡Venga! David, vale. Grande, que no vuelva. ¡Dale, Vital! Bueno, Dale, ¿Qué Vital. pasa? aquí- ¿Qué pasa? ¿Cómo está la máquina? aquí lo tenemos, la estrella única, el hombre del pop. ¡Vamos! Experto Vamos, en vamos, obras. vamos. Os ¿Qué dejo, pasa? David Bisbal. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué sí, pasa? sí. ¡Tú puedes! Que de antes no lo puede hacer. ¡Hostia, ha venido Pingu! ¡No me había dado cuenta, máquina! Ha venido Pingu. ¡Qué máquina, tío! Oye, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Primero ya decir que, bueno, que me voy a cantar 3 canciones, pero que son 2, ¿vale? Porque tengo diarrea. ¿Allá? Ya. Siguen aplaudiendo, ¿eh? Paulina, Voy a subirme solo tones. Esto lo quiero escuchar. Yo también quiero escucharlo. Yo... Es que el micro de aquí no funciona muy bien, ¿eh? No me cantaron notas altas. Mi corazón. Ya, me pasa lo mismo. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. ¡Ole! ¡Vámonos! Una ilusión. ¡Vamos! Y pedí su rastro. Ahí mejor. Y ahora sé que es ella. Todo lo que yo ¿Cómo? buscaba. Y ahora estoy aquí. De aquí a OT, ¿eh? Ah, no, que ya estuvo. Buscándola de nuevo. ¡Claro! Salió de ahí. ¿Cuánto me cobra por la serenata? ¡Silencio, coño! Tal vez usted lo ha ¡Cállense! visto, dígale. ¡Suicídate! Que yo siempre la adoré. Oye, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Tranquilízese, papi. ¿Quién lo ha dicho? Que mi ¿Quién ha vida dicho es eso? un desierto y muero yo. ¡Ole! Y dígale también. Fila, fuera. ¿Tú eres gilipollas? que solo juntos Fuera de aquí, que te hablo la cabeza. Te lo meto, respirar. Lo tenemos, ¿eh? A eso luego lo metemos, ¿Quién ha dicho que sí o yo? Estoy muy solo aquí. ¿Tú crees que yo siendo esto No voy sé a insultar a la dónde gente? fue. Pues, ¿por qué más? Por favor, dígale usted. Bueno, uno de los tuyos me atropelló, así que. Hostia. No dudo. ¡Bravo! No, qué bueno. Cada vez que me han hecho algo les he cobrado.
Menudos graves, ¿eh? Orgulloso de eso. Me tiraron el patrulla como si fuera faro. Yo me metí en la patrulla y le saco 10.000, ¿eh? Negociaste, la verdad. Es que todo se viene cerca. ¿Qué pasó? Esa peor Phoenix donde sea posible. A ti te restan y salen caros. ¡Hola! La cubilla de besos no llevaba la Pobre muchacha, lo van a dar, pero... Madre mía. Ahora que estoy aquí. Que le está cambiando la voz, ¿eh? Buscándola de nuevo, ya no está. Madre mía. Es un lectiliano 100%. Sí, yo creo que sí. Hola, mierda. Es Tal vez tú te la has visto, dígame. Que yo siempre la adoré. Sí que no debería preguntar. Mensaje eliminado, literalmente. ¿Qué le pasa? Te sientes Se líe. y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. ¿Qué pasa? Hay un gallo. Nevillo las estrellas ya en el sol me calienta. Y estoy solo aquí. No sé a dónde fue. De los altavoces cantan los grandes. Por favor, dígale usted. ¡Bravo! Me lloraré todo. No acaba, ¿eh? No acaba. Ay. Perdón que me da un golpe con la guitarra. Tío, voy a llorar, coño, voy a llorar. Dale. Voy a llorar. Ay, los muertos de la cuerda. ¿Pero esto qué es? Perdón. ¡Ole! Gracias. ¡Ole, David! ¡Vale! David, guapo. ¡Grande! Aplaudirse queda poco. Dale, David, pipa. Gracias. Es que siento que deberías pagarte por haberte escuchado. Gracias. Y por último, Deberías como apagarte. he dicho, tengo diarrea y me estoy viniendo de vadilla. Me voy a cantar la No, última, no. ¿vale? ¡Ave María! Otro no, que lo bueno se hace desear. El siguiente. Otro no, que lo bueno se hace desear. Estamos bien. Por favor, María, Que las tengas Sí, me cago en tu muerto. ¡Ave María! ¿Cuándo serás mía? ¡A mi cielo! ¡Yo ¿Eres María! ¿Qué dices? ¿Eres Edeni? ¿Qué dices? Sí, es el ¿Eres Edeni o no? Sí, lo es. Sí, soy. Mentira. Pero sigue. ¡Vamos! ¡Dale al servo! Dime tan solo. Mira cómo vuelo, gorila. ¡Míralo! Sí. Me gusta ver Una el máquina mundo de baile. Mira. Uf. Puta, ¿por qué se ha puesto el día 360 delante? Anselmo, cabrón. ¿Qué ha sonado? Anselmo, qué feo vale, tío. Quítate que no va nada. ¡Me cago en tu muerto! ¡Como bajes te pego 4 puñaladas El día en el cuello! 360 ¡Puto tío asqueroso! Anselmo, qué feo vale. Anselmo, Pero casi la feo. canción. ¡Ay! No, esa ¡Cómo no, me esa no. duele! Anselmo, no cante, por favor. ¿Por qué me han quitado la canción? ¿Por qué me han Anselmo, no quitado? cante. Pero tú No sigue sabemos. cantando, Me llora que los canta ojos. muy bien, Rey. A capela, a Anselmo, capela. ha empezado a llover. Córtale, brother. Vamos. Vale, pues ahora que queréis. Eso. Ahí está bien, gracias. Lo bueno Gracias, muchas gracias. Empezó a llover. Bájate. Sí, empezó a llover cuando naciste tú, subnormal. ¡Oh! ¡Te la he explicado! Explicado, tonto. Pilla los tenedores que te la comes entera. Anselmo, huele a vinagre. ¿Qué ha dicho? Ya está, David. No, Es que Cuidado, no. ¿eh? Da igual. ¿Lo Bueno, habéis quitado? muchas Que gracias. sí, Público, que sois el siga. mejor público del mundo. ¡Vamos, Anselmo! Bravo. Venga. ¿Cómo tú cantando? Conducirlo, súbete. Yo no conduzco. Tenía toda la cara del día 360 ese tío, ¿eh? ¿Quién? El de delante, ¿no lo has visto? Sí.
Uy, perdón. Ha Oye, venido, ¿podéis se ha entrar? puesto a aplaudir y se ha ido, ¿eh? Se ha puesto delante mía, no sé lo que ¿Sí? quería. Sí, un poco extraño. No sé. ¿Por qué? A ver. Ahora. Hola. Vale. ¿Qué pasa? Nada, No, nada. no sé, estoy probando cosas Estaba de... cogiendo la... Uy. ¿Dónde vamos? Pues no lo sé por qué me estoy metiendo aquí, la verdad. Una sé. cosa, ¿tenéis vendas o algo? Uno No, o dos. vamos a la farmacia. Vamos a comprar. Sí, porfa. ¡Hágate! Que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. No, 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 no. ¡No! Perfecto. Madre mía. Si hemos caído perfecto. Bueno, no para tanto, no para tanto. Mamita, colega. Después del día de hoy, yo no me... Vamos. No sé. Escúchame, ha llamado mi contacto de metanfetamina. ¿Queréis que vendamos? Sí, por favor. Yo también tengo que dicho. vender. ¿Lo ¿Por qué hay un tenéis DNI comprador? mío? ¿Por qué hay un...? No lo sé, lo sé. ¿Por qué hay...? Lo sé, lo sé. No lo entiendo. ¿Por qué qué? Mira, Hay un DNI suyo. hay un DNI mío... ¡Ah! ¡Colega al agua! ¡Lápiz! No, no, que yo me mato, Ey, no. Corina, no, 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 no. Corina, no. ¡Colina también! Corina, no. ¡Dios, Corina, está dime que no. muerta! ¿Colina? Ah, se ha muerto, se ha movido, se ha Dime movido, que se ha te movido, levantas, está bien. por favor. Por favor. ¡Madre mía! ¡Qué guay lo del agua, Voy a por vendas. ¿Tengo esquizofrenia o has venido volando? No, no, ha salido volando con el agua yo también, pero ella más. ¡Qué competitiva es Es Colina! lo que me Siempre que lindo faltaba está hoy. delante. ¿El coche? ¿Coche? ¿El coche que yo venía? Está bien, va, pues un poco bolacha. No, estoy siempre reventado. Madre mía. Venga, vamos, va. Creo que se me han ido juntos. Hola, Abril. ¡Serral! ¿Qué tal? Todos borrachos. Bueno, Cory se tomó una absenta, la verdad. Así increíble. O sea, es que menudo rol hoy, de verdad. Mamita, colega. Lo que hay que ver. Hoy he perdido una cantidad de dinero loca, la verdad. Venga. Ay. Ya te voy a conducir porque si no. Vamos, Vale, Loki. ¿Cuánto queréis vosotros? ¿De qué? Pues. ¿De droga? No, yo no tengo dinero ahora, ¿eh? El Mesías ya se ha ido, Sí. Bien. Buah. Del que está enamorado este. Buah, flipas Hostia, la calla, historia. Sí, sí, sí. Es que hay que contar la historia, hay que contar la historia. Pues Que lo que cuéntale. tiene que saberlo. ¿Yo? Cuéntale, yo estoy enamorado, sí. Sí. ¿De quién? De mí Por no, un ¿no? favor. Porque te meto Por un una favor. hostia que te empapelo, ¿eh? Bájate al coche. Se le ha bájate al salido lo asiático, ¿eh? Espera, espera. Que está Bájate al en mi coche. país. Que me baje yo. Es la Baja del Atlex. coche. ¿Yo? Baja del coche. No, tú no, coño. ¿Por qué? Venga, Te lo coño, meto. cuéntame, ¿con quién estás enamorado? Se quiere tirar. Dice lo que se lo sabe. ¡Lo cierra la puerta! Eso es para oxigenarte, Loki. Bueno, así bajo más rápido si me policía. Para que te refresques. ¿Qué te Vale, iba a decir? escúchame. Dime. dime. Cuéntame. ¿Dónde? A ver, lo primero, que tengo que hacerle pedido. Si quieres te puedo dejar. 2100, Yo tengo. Tú tienes 2100 solo. Pero, Lo siento, pero. ¿cuánto cuesta? No lo sé, creo que subió, han Nos va a subido seguir, los nos va a precios. seguir, nos va a seguir. No, sí nos va a seguir. No nos va a seguir. No, pero lo va a seguir. A ver, ¿cuánto? A 100. ¿A 100? 100. Sí. ¿Cuánto? Pues lo que tú quieras. La meta, Pues... Yo lo veo bien, Sí. Yo lo veo bien. Vale, Vale, yo puta pues te madre, compro precio. 20 bolsas, ¿vale? Yo. Vale, 20. ¿Y tú, Colila? Yo te compro 100. Hostia, ¿100? pero. Sí. Cabrón, Vale. no, pero. Os voy a pedir 220, ¿vale? Vale. 100 para mí, 100 para Colina y 20 para la Joldi. Joldi, qué peladas, de verdad. Muchísimo, la verdad que sí. ¿Quieres que pida Yes. 250 y te doy 50 para ti? Sí, por favor. Pues sí. Luego te doy un poco de dinero. Vale. Vale, pero ¿dónde lo tienes que recoger? Vale, necesito 250. Sí. Sí. Nos quedan 6. Vale. ¿Te has dado cuenta, Curina?
de que no has visto una Isidoro en el día de hoy. Sí, Y estás estupenda. ¿Has Estoy visto que- estupendamente. Es que cuando lo vea me voy a enfadar. Lo tengo claro, vamos. ¿Es en el sitio de la otra vez? Vale, Loki? llévalo a un banco primero. Vamos a un banco, sí. Vale, voy. Vas a sacar Ay, dinero ay, y ay. luego me lo dais, ¿vale? Vale. Vale. Uy, vale. Madre mía, Jordi, hermano, Madre mía, madre mía. Ya. Oh my god. Me está llamando Anselmo. Hola, Anselmo. ¿Cómo Hostia, estamos? que ir al tequila, es verdad. ¿Dónde estáis? Enhorabuena, bombón. Vamos a por ti. Gracias. Venga. Aunque solo Está puedo bien, cantarme perfecto. una, pero bueno. Ya. Podemos ir ya. No, Bueno, hasta- estoy aquí en el tequila. Espérate, vamos al banco, Anselmo y al Vale, sitio. es que. Vamos, espérate que no está en vamos al altavoz. banco Espera, y vamos a por espera. él. Ahora, decídselo. Vale, decidme. Anselmo, ¿quieres metanfetamina para vender? No, yo me voy ya a dormir. Ah, vale. Vale. Yo también me voy ahora en unos 10 minutos. Sí, yo también. Vale. Bueno, pues entonces ya está, pues mañana nos vemos entonces, ya está, no os Venga, preocupéis. ya nos vemos. Venga, listo, descansa. Chao, Venga, a descansar. Chao, descansa. chao. Le he colgado. Por ahí. ¿Qué pasa? Buenas Hola. tardes. Ya está libre el cajero ese. En verdad no estamos hablando. Vale, vámonos. Vamos al gimnasio, ¿no? ¿Dónde la otra vez? Te he marcado, ¿vale? Pero deja que vaya yo solo por si acaso, ¿vale? Bueno, a ver. Pero sí. Ahí ya os digo por dónde tenemos que vender y lo que tenéis que poner, ¿vale? Vale. Ahí Perfecto. tienes. La pobreza, ya ves. No, pero con esto se recupera dinero. Compra y compra, pero no vende. No, sí, tenemos que vender, que tengo 80 bolsas. Y tú me deberías 5.000, ¿vale? Te los apunto. Vale. Si no te mata. Bueno, me sigue. Eres muerto. Vale, déjame Ascolti, aquí en la pecadería esta de aquí a la izquierda. Ya voy corriendo, ¿vale? Os veo en el gimnasio, ¿vale? Espérate, te dejo aquí Vale. listo. Aquí. Sí, ya voy corriendo. Venga. Espero en el gimnasio. Venga. Piu. No sé si era Menudo el día. grupo ese Menudo que día. es como el... Ya. Yo el día de hoy yo no sé qué acontece ni qué pasa, pero madre mía, Jordi, no sé qué va a pasar. Yo la verdad que... Tengo Usted miedo. se va a ir ya también. Sí, en lo que me dé eso me voy. Hostia. Bueno, pues ya mañana. Ay. Te ha matado. Te ha matado. ¿Ah? Pero Ascolti, Me lo pero has ¿cómo matado. con la moto por aquí? No, perdón. Ay, Me lo has matado. esto- Pobrecito. No estoy bien, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Quieres una venda? Uy, pues una vez así. Escúchame. Por aquí. Escúchame. Dime. ¿Tú estás seguro de que va a eso, no? Sí. Vale, sí. digo, porque si no lo voy a tener que buscar para matarlo. No, porque ¿Qué? he ido yo con el solo y sí que lo tengo. Vale, listo. Bro, ha sido increíble, de verdad, ha sido increíble. En lo que terminemos esto ya nos vamos a ir a Checkpoint y vemos. Solo quedan 2 horitas 47, mi gente preciosa. Ahora iremos un poquito. ¿Cómo vas? Qué risa, bro, de verdad. Hoy lo que pasa es que me he reído mucho, honestamente. Me he reído mucho. Entonces lo bueno. De verdad. Qué risa. ¿Qué checkpoint del otro servidor donde roleo? Fue muy divertido hoy. La verdad es que sí. Ha habido momentazos, sí, la verdad.
Una locura, la verdad. A ver cómo va esto. Loki, ¿cómo vas? Loki. Te hacen sus trapicheos. Y si no lo mato, ¿eh? Hostia, tú qué risa de día, Julio, no puedo más. Ya. Madre mía, no, te vas a matar. Ya estoy. Vale. ¿Dónde te buscamos? Voy al gimnasio. Listo. Corre, 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 corre. ¿Me veis? Ya te veo. ¿Necesitáis algún sitio para la Waldale? ¿Dónde está el coche? El coche está aquí, pero yo mi moto está en garaje. Vale, pues eso, tenemos que ir ahí. Vamos. Garaje rojo. Vale. Espérate un segundo que voy a dejarlo por aquí. Vale. Vale, os tenéis que poner... A ver. Te he dejado de ir el dinero, ¿vale? El mío. Vale. ¿Por qué coño me arranca esto? Ahora, hostia. Ahí vale, escuchame una cosa. Listo, dime. Hazlo digo por lo del que vender y... O sea, que no me da el tiempo. Sí, por aquí, no te preocupes. Ya lo tengo claro y por los zapatos y todo eso. Ah, ¿sabes ya? Sí, pero porque yo tengo un contacto Pero también. Cuéntalo usted. Vale, pues yo creo que voy a poder conseguir el mejor precio, ¿vale? Vale. Dentro de poquito. Ok. Pero bueno, igualmente os voy a decir, ¿vale? Voy a intentar sacarle un buen precio. Y así nos hacemos ricos. ¡Ricas! La broma. Menos. Exclusivo. Menos Jordi. Loki, coja el dinero, Jordi no tiene dinero gracias a mí, macho, porque le di yo $5.000 y se lo No, y se lo que gastó. pasa que he perdido 70 bolsas. Garaje rojo. ¿Cómo que Pero bueno. Mía no. No te mato, te lo juro. No, pero ya la recuperaré, no sé, no pasa nada, pues. Bueno, ya verás que sí. Pues vale. Listo. Pues nada, muchas gracias por todo, gente. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Es aquí. Dime. Loki, Dime. coja esto. Hago dinero. Ah, sí. Pero, ¿me debes aún? Ya, obviamente. Nada de eso, guapos. Una buena Venga, noche. chao. Hasta luego. Buena nit. Y hasta aquí, Corinita, el día de hoy. Hostia puta, qué risas. De verdad, colega, creo que no me he reído tanto en un rol desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. O sea, creo que ha sido un directo de putas risas. Todo el directo, de verdad, o sea, ha sido increíble. Ha sido puto increíble, tío. Ha sido increíble todo lo que ha pasado, pero todo. Bienvenidos a... O sea, no, me voy al otro server, corazón. Fuego, qué directazo. Buah, qué locura. Qué locura. Ha estado muy guapo el día de hoy. Sí, es verdad que hubo cosas que madre mía. Pero bueno, estuvo muy bien. Ha sido muy gracioso. Tuvimos de todo. Tuvimos... ¿cómo se llama? Hemos tenido atracos, hemos tenido civileo, hemos tenido de todo literalmente hoy. Ha sido increíble. Me reí muchísimo. O sea, creo que hacía tiempo que no me reía tanto en rol como hoy, de verdad. Ha sido increíble. Ahora nos vamos a parar un rol más serio con Iria. Pero de verdad, qué momentos, qué putos momentos. ¿Cómo funciona el extensible? En plan, ¿es infinito? ¿Estáis todo el rato en directo? No, a ver, yo hago directos de 4 a 2 todo el día, dependiendo. O sea, normalmente mis directos son de 5 a 12, ¿vale? O sea, yo hago directos de 5 a 12. ¿Qué pasa? Que si la gente va pagando, pues se alarga el tiempo, ¿sabes? Y si se corta, por ejemplo, si ahora en estas 2 horas nadie más dona, nadie más hace subs, yo corto el directo. Te hice un edit, pues etiquétame, corazón. TikTok lo va a petar. Dios mío, qué risas, de verdad. O sea, creo que, hoy estoy muerta, pero de risa, bro, te lo juro. ¿Cuántos años tienes? 19, corazón. Hoy Corina ha estado completilla. Uf. De todo un poco. Ha sido de todo, literalmente, ¿eh? Qué risa, bro. Guapa, que de guapa, ¿vale?
Muchas ¿En gracias, Checkpoint ya Jen. lleva tiempo la historia de Iria o apenas está empezando? Apenas A ver está si me pongo empezando. al día. Te cuento, Iria básicamente es un personaje más serio porque es personaje de mafia, ¿vale? En Checkpoint y... se acaba hoy el extensible, mañana abre. Se abre todos los días, David. Lo que pasa es que pues será más corto el directo. Recuerda el psicólogo para todo el chat, yo creo que sí, es importante. Bueno, pues Iria es un personaje que básicamente es una malandra de mafia, no es de banda como Scori, es mafiosa, es amiga de Corina, y ¡buah! ¡Qué risas, de verdad! Y pues nada. Buenas, Salva, ¿cómo estamos? ¿Cómo que 19? Te puse 24 como mínimo. ¿Qué va, chicos? Tengo 19 años. ¿Qué tal ha ido en Spain? No he podido estar, pues demasiadas risas, corazón. Luego el que quiera verse el resubido lo puede ver. Es una locura la risa. Amo como roleas, en serio, me entretiene mucho mis 10 grises. Muchas gracias, Jonathan, corazón. Muchas gracias. Uf, amiga de Corina, sí, porque fueron juntas al mismo orfanato. Yo te he echado 57 así, yo creo que sí, más o menos, ¿eh? Más o menos 58, 59 sí que tengo. ¿Cómo estás, Salva, corazón? Pues aquí estamos. Está muy god, ya ves. Día tranquilo. Hola, buenas. ¿Hola? Hola. Buenas. Hola. Estamos? ¿Dónde estáis? En la mansión. Estoy en la mansión. ¿En qué parte estáis? Todo salida pequeña, menos Juan Ricardo que está castigado fuera. Ok. Hola, buenas. Va a generar molestia. Buenas. Molestia, inquietudes. ¿Qué pasa, mi Blanquita? ¿Qué pasa? Aquí. Mira, ella tal vez te va a explicar mejor. Es que yo soy un idiota explicando. ¿Tú Bueno, conoces pero- el TJ? Espera, sí. Ahora me da ahí su punto de vista. Pero, Bueno. acabe, Chris, porque creo que va por buen camino, pero se me anda trabando. Ya, a ver, es que. Si tú lo traes ahorita a él, ¿vale? Aquí va a generar como que. No sé. A veces va a haber momentos tensos y demás, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque el otro puede Ya ser ves, desgraciado. Fidros. Imagínate, va a las Pinkies diciéndole. Pues, Una es todo, pobre y la tú otra lo es has millonaria. visto. Y tener a la otra ahí que está locamente enamorado y demás, pues puede generar, yo qué sé, algo, Es decir, ¿sabes? esta tipa TJ está locamente enamorada de Juan Ricardo, pero no es Sí, recíproco. No, a ver, el otro, pues no, es amante de la vida, ¿qué te quieres que te diga? ¿Pero qué ha pasado? No entiendo. A ver, le he planteado yo a Juan Ricardo, Ujú. le he preguntado que qué perfil tiene esa tal TJ. Sí. Y estamos sacando conclusiones porque ahora Juan Ricardo está afuera, caminando de lado para otro, pensando ¿Mm? de que laburase esa tipa acá. Pero yo quiero ver si Juan Ricardo se condiciona, si no, y qué opinan los Mm. demás. No es que la vaya a traer acá, ¿eh? Ya. ¿Tu punto de vista, Blanquilla? A ver, yo conozco a TJ de un día, ¿eh? No conozco a TJ de más, honestamente, eso es lo primero. Pero Juan yo creo que sabe separar perfectamente las cosas. Si no, en su momento él me dijo que, bueno, pues Zoe era una banda y él aquí y todo lo que pasó, me contó parte de la historia. Me parece que separar sabe separar. Ahora, no sé qué relación tiene con TJ. Me ha dicho A que no es ver. nada serio. De Juan, a ver, de Juan no vamos a dudar. Juan sabe separar lo que es, tiene que ser trabajo con trabajo y vida privada con vida privada. Claro. Pero, a ver, la relación que llevan ellos es tonteo puro y duro. A ver, la otra sí está locamente enamorada, que no se metería, esto yo sé, que no se metería con nadie más, que no sea el abuelo. Pero el otro, pues es un desgraciado, como yo. Es lo que hace. Yo digo, a ver, ¿Pero por qué está cambiando de un lado para otro? No lo entiendo. Yo considero que va a ser un condicionante, la verdad, pero más que nada por ella, porque yo a Juan lo veo ahora mismo un arma libre. Hmm.
Y creo que lo voy a ver que a causa de eso, si llegáramos a meterla aquí, lo que vamos a hacer es presionar a Juan a causa de tener una persona aquí en ese contexto, claro está. Yo creo que hay que preguntarle a él, ¿no? Yo creo que sí. A ver, solo Que estamos aquí podemos opinando debatir aquí. y debatir, pero el que tiene verdaderamente Al la final y respuesta al es Juan. cabo, exacto. Que ¿Cómo se quieres tenerla sentiría aquí. él si estuviera esa persona aquí? Claro. Que tampoco es lo que estamos hablando, que estamos ahora mismo debatiendo esto nada más. Claro. A ver, la cosa es que si él quiere mezclar lo que es su vida privada, porque al fin y Exacto. al cabo esa tía es su vida privada, con el trabajo. Claro. Bueno, pero la mezcla es hasta donde uno quiere mezclar. Por eso es que, claro, jefa, yo voy al punto de que tú creo que piensas que ellos al fin y al cabo van a terminar juntos. Pero es que conociendo a ese desgraciado es que no va a acabar con nadie. Es que Vale, se no pues quiere ya- atadura ahora mismo con nadie, el cabrón, por lo que se ve. Llámenle acá y hablamos acá en la mesita. Ven, ¿no? Juan. Juan Ricardo. Juan, si te levanta el castigo, vente para aquí. Voy, ya verá cómo no lo va a hacer más así. ¿Por qué estás caminando? ¿Por qué estás caminando de un lado para otro? No lo entiendo. Porque no quiero saber qué está pasando allí dentro. Ah, vale. Ejercitando la pierna. Vas a morir. Sí. Ahí, en ese lado de la mesa. Ahí estamos. La de los castigados. Listo. Hable, Juan Ricardo. Yo no siento aquí. A ver, si yo pienso en el beneficio de la organización, muy pocos perfiles hay que puedan aportar algo positivo a la Santa Muerte. Sí es verdad que desde un principio lo pensé. Esta chica tiene un perfil bajo, es una chica que aparentemente no está metida en movidas. Parece ser una persona callada y seria. Es el perfil. No sé qué tendrá detrás, habría que... ¿Qué es lo que yo quisiera? Quizás no. Si pienso en el beneficio de la organización, sí. Esa es mi opinión. ¿Cómo que si es lo que usted quisiera, no? Porque tengo una relación con ella. Y ella quiere una relación más seria, yo no. A la verga, guay, ya se vino el chisme. ¿Ves? Pues, este tipo. Sí, como lo conozco. ¿Has visto cómo lo conozco? A ver, era bastante A ver, fácil de es ver. sencillo, es sencillo. Yo normalmente, a ver, aquí me voy a... es que soy mi familia, yo no puedo decir otra cosa. Vamos a ver. Yo empiezo a salir con esta tía como he salido con muchas tías. Con las que tengo alguna noche, una fiesta, lo paso bien y a lo mejor no las veo nunca más. O si las vuelvo a ver, no pasa nada, somos colegas. Pero con esta tía he repetido, es verdad que he repetido. Y además de que he repetido, pues ha ido para mi casa más de lo que ha ido Chris últimamente. Bueno, ¿y ¿y eso? tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Lo que quiero decir es que sí, efectivamente, hay algo que es diferente. ¿Qué pasa? Que yo no... Ella sí quiere ir a más y quiere algo más y yo de momento no. ¿O tienes Que miedo venga de a aceptar que estás pillado? No, sinceramente Vale. no. No, yo confío en tu criterio. Yo te lo dije el otro día. Es una cuestión de mi forma de ser, es una cuestión de que también por el hecho de que yo soy quien soy y formo parte de la organización que formo parte, yo me he acostumbrado a cuidarme el culo de esa manera. Me acostumbré a estar solo y la única persona que movía mi vida está muerta. Y ya está. Entonces, que ustedes consideren que esa persona puede ser valiosa para la organización, no soy yo quien se va a oponer, porque para mí la organización soy consciente que está por encima de nuestros intereses individuales. Y lo que haga yo después con ella o no, pues ya eso es mi problema y el de ella. ¿Te incomodaría? Al final la verdad es que no. O sea, si la caga y me toca darle el tiro, yo se lo voy a dar, yo no tengo problema. Aunque me duela, sinceramente. ¿Cuál server está jugando Checkpoint, corazón? Que pase la historia de Iria era exmujer de un mafioso gallego que llevaba los negocios entre... Y si la votación popular de la organización valora que esa persona Latinoamérica puede aportar y algo a la Europa. organización, no soy yo quien se va a Y ella oponer. negociaba Ya está. con Y los otros cómo lo países gestione yo después es mi problema. el tema de También es las verdad que correría ventas menos y riesgo todo, y si cómo ella se sabe quién movía y soy yo. todo. Le pasa, el marido lo metieron en prisión y ya se cambió, se fue. Acuérdate que tus problemas son nuestros problemas. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, por ahora vamos a mantenerlo en vigilancia a la tipa, ¿ok? Vale, Vamos a dar listo. tiempo.
de que... Pues sí, ¿por qué no decir? Vamos a dar tiempo de que sus sentimientos y los de ella, a ver cómo se estabilizan o cómo se desarrollan, porque al final, pues obviamente no quiero una incorporación acá. Claro. Que pueda perjudicar a alguien que ya está sentado aquí, es que es obvio. Vale. No se quede con la sensación de que usted le está cerrando puertas a nadie, ¿eh? También le digo. Porque no hay puertas, directamente. ¿Qué pensáis vosotros? Me gustaría escuchar la opinión de vosotros, porque Bueno, sí no que la te me lo he conozco. preguntado, Cata. Chris, le clavo lo que usted dijo, básicamente. Hola, guapísima. Buenas, Yo lo Nashid, ¿cómo conozco, estás? Es mi hermano. Literalmente. Pero de ella como Es que lo prospecto para la conozco. organización, ¿qué pensáis? No la La conozco, conozco por eso de un pregunto día. a ustedes. Yo la conozco, sí. A ver, es un Todo perfil bien, muy Nashid, raro, aquí andamos. pero me vales tú 1000 veces que ella- Roleandito. Le hicieron CK a si es Nashid. tu vida privada y la quieres mantener como tu vida privada, allá tú. Ahí le hicieron CK hace ya tiempo. La cuestión es que, discúlpeme, pero yo no veo a Juan Ricardo como que muy convencido de su argumento. La hora de coriñar a demonia ya pasó. ¿Qué más Es hora de ir Tal a cual. puños de acero. Tal cual, Lo que él kilitros. dijo que esta tipa anda por usted, pero como que no es recíproco, pero que luego a la vez como que la ve mucho. ¿No? Ahí. Tampoco Bueno, me... sí. Ya, Hablo desde la Juan le ignorancia. gusta remojar, Juan le gusta remojar, jefa. A ver, me pueden dar comida. convencido del argumento, sí, es lo que he dicho, no hay más. No hay nada más detrás. ¿Cómo vaya a terminar? Pues no No. lo sé, eso sí que no lo sé. Espere. ¿Qué le pasa, Chris? ¿Estás Nadie tiene mallado, un no lo san- ves? nadie tiene un sándwichito para Yo- Chris. Nashid, tengo, muchísimas gracias por esa espera. su regalada, corazón. Un besito enorme. Muchas gracias, corazón. Hoy cobramos, jefa. Simo, He estado full chamba, no te preocupes, corazón. Dele Muchas gracias a gracias. Joe que hoy van a cobrar. Hoy cobremos. Es verdad, hoy cobro. Que agradecerle. Me acabas de alegrar el día. Porque se me olvidó, tipo. Free to one. Free to one. Bueno, devuélveme un poco y ya está. Free Juan. Para ti, toma. Ve por los cheques. Vale. Ya cobramos antes, ve. Ole. Es que si no se lo olvida. Claro. Y el lunes le decimos, no lo cobramos. No hemos cobrado. Claro, pasan muchos días y no hemos cobrado. Claro. Bien pensado, Iria, bien pensado. Sí, es que así hacemos efecto nebulosa. Sí, Efecto, Iria, piensa que sí, me ¿no? has dejado mal ayer, Iria. ¿Yo? ¿Por qué? Porque yo pensé que ganabas las peleas. Ya, pero es que la vaca esa no paraba de esperar. La vaquita, Qué mal me cae, Dios. De aquí para el banco, ¿sabes? ¡Ah! Que solamente voy a cobrar, Perdón, Iria. perdón. Eso es porque eres el primero en cobrar. Me he enfadado. Sí, para que eso sea la primera. ¿Qué? Que si quieres ser la primera. Me da igual. El primero cobra la mitad, ¿eh? Ten cuidado que te No, metes no. con el favorito. Oye. El favorito soy yo, ¿vale? Oye, ¿cómo que el primero cobra la mitad? Él es el prometido. Gracias. ¿Cuánto me ha dado? Y usted el lisiado. 120.000. El favorito y el lisiado. En yuan. Yuan y caño. Ñuancito. Ñuancito, No veas ahora, no ñuañito. veas la hora a la que le hemos liado al médico, Juan es mi padre OC, es mi padre que sí que rolea y emite, que es RicarXXXX. Y porfa, le podéis hacer promos, lo agradecería. Es que yo no sé qué onda. con Mándale el móvil, bizum a que Cori, ya no ves. me- No, pero eso es una actualización seguro. Debéis tener la misma compañía que yo. Bueno, seguramente. sí. resumen. ¿Qué? No, lo que pasa, la dejamos en visto. Listo. En vigilancia, no en visto. Vale. Vale. A ver, ahora que me lo has planteado tú, la voy a ver abiertamente con otros ojos. Muchas y yo gracias, mismo te BVKX. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. ¿Quién es tu papi? Eso me Solo gusta. más, eso, no, es RicarXXXX corazón. Rolea conmigo. En mafia. Cierto. Es verdad, Jay, el otro, el de tío. noche. Hay que mandar a alguien a que le secuestre y ver qué canta. El del pelo gris. Le preguntamos por de noche, porque Por de su noche, padre- Juanito. por seguridad, por Juanito. el niño, por el laburo en el taller, bla, bla, bla. Yo lo del niño no le Pero me preguntaba, ¿eh? ¿Por qué? Es que también Claro, es- porque es- Zaira la guapa. Muchísimas gracias por. Zaira la guapa eres. Muchísimas gracias por ese pedazo de el pren, corazón. taller. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Por el taller y por Joe. Madre mía, yo. Voy a pillar, ¿eh? Entre Iria. Sí.
Y ahora... Sí. Yo, Jay, yo, De los dos nuevos pillas. Yo. Vale. ¿Qué mandamos? La última fue la triada, ¿verdad? La triada ha dicho ahí, mandamos a los Rolling. Me gusta. Porque cuando vamos a la triada, cuando los mandamos, la les triada dieron era un eso. grupito, no estaba en nómina. Sí. Y esa fue su, digamos... Sí, muestra de confianza. Ah, Aquí. ahí tenemos otro. Ahí frente. tenemos también Ahí más trabajo. tenemos una reunión. ¿Cuál? Sí, sí. Tenemos mucho trabajo. Con los Castle. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Han escrito Tú no algo? tienes contexto. De la reunión. Tú no tienes, Sí, sí. no es que ya no tiene mucho contexto de eso. No. Acuérdate que el Esos son día los que de la sucedió muestra. eso, estaban Es verdad, secuestrando a estaba Iria. Es verdad, es Sí, verdad. ahí estábamos tú y yo secuestraditos, Iria. Sí, yo. Vale, tenemos Vale. la reunión con estos. ¿Conocemos algún grupito chiquito que nos interese poner a prueba? A ver, no hemos conocido aún. No, escucha, tenemos claro que sí. pasar por Hay abajo. dos con los que tenemos contactos, tú y yo, y Iria y todos, Sí, creo. sí. Hay dos. Hay uno que a mí me particularmente. gusta mucho. Hay uno que es donde está la lisiada tuya, Hmm. que vive en el ¿Pero rancho. trabaja para alguno de los nuestros? Sí, claro. Un segundo, ¿Para quién please. trabaja? Claro, para la ¿Qué UR. pasó con Corina? Nada, que en plan Todos los está... ¿Qué Dijo, onda con no la los UR? dijo. ¿Cómo están? Bien, bien. Hablamos Ayer, mucho ¿Cómo con va, ellos Reina? Muy bien, ¿tú últimamente. qué tal, corazón? Ayer los Así vimos. que... Hola, Sí, perdón. sí. Bueno, Ahora. dejando algunas cosas claras, pero todo bien, creo. Sí, a ver, uno de los chavales de la UR que a veces hay que bajarle las revoluciones, ayer se las tuve que bajar un poquitín, pues estaba muy pesado, pero de resto genial, bien. La ¿Quién gente es, está el trabajando bien. Sí, tío, ayer ya se pasó. Como Lleva ya unos latinas, días, ¿eh? lleva ya unos días. No, pero ya ayer yo Ese me calenté tipo, no sé. me calenté y le dije, y se lo dije a Sheila, le dije, o controlas a tu gente, o como la tengamos que controlar nosotros, sabes que nosotros trabajamos de otra manera, porque Zoe está muerta, hay unos corazón. límites. ¿Qué pasa con mi móvil? No, yo de Sinceramente. frente le dije, Ahora. si Lo siento, te lo comportas, spam, te pero- comportas o te corto la cabeza, tal cual. No hay más. Cata, ¿por qué lo dices? ¿Por mandar a hacer ese trabajo a uno de los pequeños? Mm, Hmm. Incluso los astipen esos, ¿qué pasa? Aunque, bueno, eso puede ser una buena idea, ya que nunca han trabajado. Sí, efectivamente. Efectivamente, los activos. Que nunca han hecho nada, lo único que han hecho es la reunión la última que tuvimos donde llegaron y... Tampoco Pero le es que hemos mandado, ¿eh? Y tampoco se han puesto en contacto, ponerse en contacto con nosotros para algo. Bueno, la verdad que- ¿con quién estaban trabajando esto? Sastipen estaba con... ¿Con los balas? No. No. Sastipen creo que está con los Piki. Los Piki. Si no me equivoco, algo nos dijeron los de la gabardina. Descansa, Kira, corazón. ¿Qué está pasando ahora mismo en este rol? Pues nada, estamos lo decidiendo podemos quién va a preguntar, si secuestrar a un posible nuevo integrante de la mafia. Estamos decidiendo. ¿Qué pasa? Yo contesto. ¿Qué pasa? por ¿Qué? favor. ¿Me habéis dicho algo a mí? No, a ti no, ¿Qué Iria. va, ¿Cómo ha qué dicho va, tipo? cariño? Pero si es que yo quiero hablar con ellos, pero cuando les contacté no estaban, no sé. Dígale que ahora nos pasamos por allá, sí, a mí no tengo problema en hablar con las Pinky. ¿Nos vamos a visitar a las Pinky? A ver, entonces me dicen que los Astipen están con alguien. Creo, déjame confirmarlo. Creo, si no me equivoco, los Piki estaban con ellos. Se lo voy a... Ya confirmo Pinky. Se lo voy a Llama a uno de preguntar, los sí. Piki. Venga, pues vamos yendo para las Pinky. Hasta mañana, yo Didi River, voy corazón, hablando esto descansa. con Piki. Y otra cosa, creo que sería una buena opción que Pasemos primero por de un los banco. nuestros nos empiecen Sí. a presentar a sus más chiquitos para Hmm. tener más darchat y todo. ¿Quiénes? Pues yo que Ah, los sea que se han nominado con nosotros. Claro, claro. Por ahora. Es que. 7, Recuerda cómo va la Jonathan. vaina con la tombita y demás. No me fío nada. Por ahora es. 6 y media, 7. Que dejen constancia quien está en nómina con nosotros.
por el dark chat, que es Claro. constancia de quién está trabajando. Es que tendrían que hacerlo sí o sí. Claro. Vale, vamos a pasar Nueva por ahí y pauta, hacerle escúcheme, recordar. escúcheme, Diga. esto para todos. No, así me lo voy a sacar yo del bolsillo. Pero si Sí. ustedes tienen alguna pega, Listo. como que me dicen y ya voy, yo valoro. Vale. No, Nueva dilo, pauta. dilo. Si un grupo que está nominado con nosotros adopta un chiquito, tiene que dejar constancia por el grupo de Dark Sí. Chat. Vale. Pues hemos apadrinado a esto, ya está. Para nosotros saber. Correcto. Y, Vale. y mantengo lo de siempre. No venir acá con los pedidos, ni con Venga, armas, venga. ni más de 3 personas, por favor. Que últimamente se nos va de las manos eso. Ni más de 3, sin armas y en todas las reuniones, ¿no? A ver, las reuniones no, porque si en las reuniones hay que hablar con todos, pues con todos, pero para los pedidos, O para con los pedidos. pedidos y eso. Vale, perfecto. Pues listo, que dejen constancia. Pues si vamos viendo por ahí alguno, que los demos recordar y listo. Listo. Vámonos. Voy a ir mandando un mensaje a todos que digan si tienen a alguien de la mano y a quién. Y así vemos si Piki tiene Vale. esas tipen. Vale, ¿ahora dónde vamos entonces? ¿A Pinky? Pinkies. A ingresar primero, digo yo, ¿no? ¿Cómo corre para sacar su cochete? Bueno, déjala. Pasamos primero por el Mi coche banco. de empresa- Mi coche de empresa con 1 kilómetro. No tengo más de 1 kilómetro. Pasa, Está llamando amiguita. la beca. Tiene corazón. Suban, suban. Ah, que nos llevas ahora. Muchas gracias, Vale. Fernando. Eso va junto. Al banco, ¿eh? Claro, claro. Déjame preguntar, oye, Chris, Abre y cierra, please, Chris. Dime, dime. ¿tú has dado alguna orden de que se venda los USB separados a peluche? Se ve separada, pero yo no he llevado ninguna orden. No, eso va junto. Va junto. Venga. Sabes que él tiene un descuento diferente, ¿sabes, no? El 10. No, de la tablet. Sí, listo, venga. Chau. Joder, buena paga, ¿no? ¿Qué? Buena paga la de hoy día, Blanquillo. Ya ves. 120. Vale, déjame para preparar el mensaje que le vamos a enviar a este. Estoy feliz. Voy ayudando si quieres. ¿Qué? No, tranqui que voy a preparo uno, lo copio y lo pego a los demás. Vale. Pues, Aquí no ven. Aquí. No, aquí no es. Siempre hago la misma mierda. Soy tontísima, de verdad. A ver, te va a ver. Es este de aquí. Siempre se me olvida. ¡Salud, señora! ¿Estás estornudando? Yo creo que ha vuelto el COVID, ¿eh? Mucha gente está estornudando por la calle. ¿En serio? Sí. Bueno, no digas eso, Rolero. Espero que no, ¿eh? No es que... Felizmente me libré del COVID, no me dio. ¿Qué? Madre mía, ya te toca peluches aquí del... ¿Qué pasa, peluchín? ¿Qué pasó? No, eso se vende junto, peluche. diga. No se crucen así, por favor, Ah, listo. ¿Qué? Que no te estaciones así. Ah, ya. ¿Te di yo? Es verdad, hoy a las 12 empiezan los pedidos. Hostia, se me había olvidado. Se me había olvidado que empezaban los pedidos. Qué poco cobras para lo mucho que trabajas. Aquí en realidad trabajo poco y cobro mucho. Y en el otro trabajo mucho y cobro poco. El mismo precio. Roleplayer del año, ¿eh? ¿Te imaginas, Arnau? Muchas gracias. No sé, no tengo el día. Dey, ¿cómo Es que estás? voy a guardar esta mierda. Firmados, a Tipen lo tienen los Piki. Ajá. Vamos.
Espera, falta el negro. Sí, lo sé. Confirmado negro en los piquis. Pues listo. ¿Dónde vamos? A las A Pinky, las pero es que no Pinky. sé dónde es. Es por Derecha, aquí, ¿verdad? derecha, cariño. Creo que es por aquí recto, ¿no? Eso. Vale. Justo le hice invader a la espalda. Por aquí, vaya. Eso. Y te vas de frente y ahí verás una loca Un para las pequeñín. cinturas. Un pequeñín, sí. ¿Qué? Estamos llegando. ¿Qué ha dicho? Hola, ve cómo es escrito pequeñín. Atrás, cariño, te pasaste. ¿Dónde? Ah, ahí atrás. ¿Qué hacen esas locas? Casi la mato. Casi. Buenos Casi días. te mato. Buenas. No pasa nada. Hola, yo no tengo buenas. reflejos ¿Cómo de pantera estamos? negra. ¿Qué? Pues bien. Me alegro. Yo. Creo que nos conozco a todas. Un placer. Soy Iria. Encantada. Encantada, yo soy Lluvia. Yo Un Catara. placer. Un placer, un placer. Catara. ¿Qué te ha pasado? Hola, buenas. ¿Hay una mafia o varias? Solo ¿Cómo una. está la pelirroja, la pelinaranja y la pelinegra? ¿Cómo En estáis? Spain hay varias. Aquí hay una. ¿Y tú? O sea, Todo bien, me no falta sabes la quiénes rubia somos. y la peliblanca. Espérate, La rubia se espérate, fue a Juan. dormir y la peli blanca ahora es pelirrosa. Así que. A él sí que le conocí, me conoció el otro día. Ah, pero tú sabes qué estamos haciendo aquí. Sí, claro. Vale, que ahora viene, Vale. que se han ido al hospital. No. Muchas gracias por esos pitazos de lag. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Muchas gracias, corazón. ¿Dónde está la Jamie? Viene ahora, Pues- viene en camino. No sé. Vale. Vale, ¿quién me falta? Oye, he vuelto. Qué bonito lo que me acaban de ¿Tenéis etiquetar. preguntas, Mirad esto. chicas? ¿Tenéis alguna organización de la mano? Mirad De esto. momento no. Lo que me acaban de ¿Estáis etiquetar, viendo que a es alguien? Corina. No sé si lo podéis ver bien. Es que no sé si puedo abrir aquí Twitter. Espera un Más o segundo. menos. Pero A ver si ahora vendrá puedo. Jamie y te dirá mejor. Que... Vale, perfecto. A y ver. eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal todo por aquí? Pues que me acaba de llegar la muy noti. bien, la verdad. Estaba mirando la noticia. Acabamos salir victoriosos de... Nada, ya sabes. Cuenta. ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien. Más Mucha que ruina. nunca. Hoy Bastante, es un buen pero día. controlada. Hoy es un buen día, bueno, sí, Sí. porque venís de días no tan buenos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí. Mira, ahí está. No, ese... Ah, no. A ver. Esa la charló, ahora vienen, están en el hospital. Pero Juan, ¿qué te ha pasado? Porque vas un poco como Millaya. Buenas. Ya. Ay, Virel. Hola. Pasa, Hola, perrete. Catalina. ¿Qué pasa? Un gordillo, perrete. Mirad esto, mirad esto, mirad esto, por favor. Caín, pero saluda a todos. Mirad no me esto, salva. espérate. A ver, Mirad qué lindura. Con Juan. Pero es que los perros saben Mirad quién esto, es necesita Corina. Asistencia. Claro. Mirad Con las esto. últimas, Pero también los médicos. ¿Qué onda, baby? Ay, mira. Wow. No saben, no ni nada. ¿Qué mod gráfico usas? No llevo mod gráfico, corazón. ¡Qué bonito! Que Caín, Con su ¿cuánto no te dan? motito. Pídeles comida. ¡Qué bonito! Kai, no pidas un carajo que igual no te vamos a amar. Casi. No veas cómo come, ¿eh? Parece, no sé. Pues como Cristiano Andrés, está presente. Pues como ese, Bueno. lo reconozco, pero... ¿Dónde está la pendeja de Jamie? ¿Sabes Ahora qué se viene, que ha refiere tenido que ir al a mí, hospital. ¿Qué pasa? Es que lo he visto y he ¿Sabes qué se dicho. refiere a mí, no, negra? Qué bien logrado, No, muy la bueno. verdad. Una ¿Comes genial. mucho? Tal cual, tío. ¡Qué bonito! Demasiado. Bueno, eso está bien, tienes la tripita grande. ¿De quién es Caín? ¿Quién es así como que? A ver, en verdad la Muy criamos grande. todos en piña, pero es la Estaba guacha. mirando, tío. Hola, Andrea, buenas noches. Buenas ¿Dónde está la noches. guacha? Durmiendo. Es verdad, la guacha. ido He subido a de la dormir. guacha. No somos gráficos, es normal. Dale, Caín, te van a dar premio. Es tu día de suerte. ¿Qué has dicho de la guacha? Y no contento que haya puesto el bicho. No, si le dices premio a Caín y bueno, se vuelve crazy. ¿Cómo? Yo estoy empezando a usar más Twitter, chicos. Iri, Tal cual. Y eso.
Está intentando abrir el maletero por la parte de atrás, Cris. Déjala un rato. Déjala un rato. Mira, en el motor quiere buscar algo. Soy mala persona, sí. Creo que se me atoró el auto. Sí, bastante que sí. Tenemos que ir a descambiarlo. Es que nos abre maletero. Pobrecito. Es que viene al revés. El maletero está delante, Cata. Chivata, que era nuestra... Se me abre el capote. Esto es el maletero. No, delante, reina, delante. Nunca hablo por aquí porque siempre veo en la tele, pero que sepas que eres la mejor. Me encantan tus roles y te seguí por todas tus redes sociales porque mereces todo el apoyo posible. No hablo porque desde la tele tengo que conectar el móvil y es una mierda por el día. Y no te preocupes, Espi, corazón. De verdad, hay mucha gente que yo sé que me está viendo, silencio, y os lo tengo que agradecer. En serio, hay mucha gente que yo sé que no habla nunca, pero que siempre está apoyando y os lo agradezco de todo corazón. De todo corazón, todos los que estáis ahí, os lo agradezco un montón. Un besito enorme para todos, de verdad. Las personas tanto que habléis como que no, yo sé que estáis ahí, así que os tomo en cuenta siempre, ¿vale? Un besito enorme para todos, muchas gracias. Has conseguido abrir. Hay gente que yo sé que le da vergüenza o cositas que se queda ahí callada ahí en la sombra. Así que muchas gracias. Con que simplemente estéis apoyando ya es más que suficiente, chicos. Karin no, Caín. Caín. Y levante. A él le dicen Cain. Yo creo que el perro ya está. ¿Qué? Que a Cain le llaman de todas las formas posibles, o sea que... Ya. Yo es que juego al tenis. Tenis es bonito deporte, ¿eh? La verdad es que sí. Yo lo prefiero antes que el pádel. Yo mañana tengo que madrugar. Sí. Mañana tengo que madrugar. Porque es mejor el tenis, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, va a gustos culo. Muchas gracias, chicos. Llevo un par de días viéndote y me está gustando mucho tu rol con Corinne y tu forma de rolear. Tienes todo el apoyo por tu chat y eso es genial. Muchas gracias, corazón. Siempre es verdad que hay pues gente que no le gustas, pero bueno, soy consciente que va a haber gente que no le guste o que gente que simplemente llega y se va, eso es más que obvio. Así que simplemente las personitas que estáis aquí lo agradezco un montón, en serio. Ahora caéis loco porque no sabe qué pelota hay. Yo me pongo tus streams, muchas gracias, Espi. Me alegra mucho entonces. Pedazo de brazo. No es flojo, Caín, tío. No estoy tirando mucho del rol, la verdad. Yo he dicho busca y se ha caído de lado. Me está pegando la cara. El colega. Qué miedo. Como yo, Es mi puto ídolo, ¿Y dónde está la pelota? Que me haga más caso Katara que el perro, de verdad. No, que ha ido a buscarla ella. Le digo cariño, ¿es usted lesbiana? Sí, somos pareja, estamos casadas. Ah, bien. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy es muy cumple, aunque ya es muy tarde, pues feliz cumple igualmente a sacos. Besito enorme. Tienes el teléfono apagado, estoy roleando con Iria, no con Corina, corazón. Sí que se me igualmente, porque es una información de la que no me estoy enterando, dice corazón. Yo creo que le gusta el frisbee. Dile a Katara que guarde la pistola. ¿Por qué? Sí. El frisbee, ¿cómo le llaman más el frisbee? ¿Qué pasa? ¿Cuántos personajes tienes? Dos. Sí. Roleo dos personajes. Uno en Spain, que es Corina Calzadilla, y otro que es Iria Gallego, que es en Checkpoint. Bueno, pero el otro también vuelve, ¿no? El otro es un plato. No, el otro se va y no vuelve. Ah, coño, pues... Como no sé. Lapsus. El frisbee lo lanzas. Sí, música, tío, me está agobiando estar sin música, la verdad. Pero ¿Jamie viene o no viene? Sí, le falta mucho. Estamos hablando ya de frisbees y todo. Vale. Pero va a demorar, va a tardar, ¿qué está haciendo? Está llegando ya. ¿Pero por dónde vais? ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué tanto? Una cariño al hospital. Vale, perfecto. Ya en 1 kilómetro ya está. Que venga tranquila, no sea que se mate y va para el hospital. No te quita la mirada, Iria. Sobre todo porque vamos a tardar más. ¿Quién no me quita la mirada? Ya. Ven aquí. Eso es que le gusta. Qué lindo, qué lindo. Oh. Yo no sé, pero flojo como solo. Es un vago. Luego no. Sí, la verdad es que le tengo que. Yo quiero un San Bernardo, tipo. Hombre, no, San Bernardo. Yo un husky. Yo un chow. Yo uno de porcelana de esos que se ponen al lado de la puerta y como mucho, ¿eh? Yo para esto tengo que sacarlo a pasear, ¿no? Ahí está. ¿Aló?
Ostras, yo estos los conocí ayer. ¿Qué más pues? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me dio un tiro en la espalda. Epa, Juan, estos ¿cómo son los de están? ayer, ¿no? ¿Qué le pasa? Ahora sí. ¿Qué pasa, Jamie? ¿Qué pasa, chula? Aló, ¿Cómo estás, bonita? Pues bien, Es la- bien, la Me verdad. alegro. Hoy bien. Es la muda y la loca. Muy bien, qué bueno escuchar eso, que últimamente no se te escucha. Epa. No cenas, ya cené, corazón. ¿Dónde está? Pues ahí. ¿Estas que van en patinete por toda la ciudad? Ya mejor, ya mejor. Están un poco locas, ya las conoce. Ya. Bueno, a la hermana de Freya no la conoce. Sí, no sí, la conozco. Buah, con Iria, Bueno, la tío. conocí en la calle, no aquí en estas circunstancias. Claro, eso es verdad. No, es Preséntate, server bajo Invi, corazón. O whitelist. Mira, seguro se acuerda de mí porque ayer me estaba tocando los cojones bastante. Es la muda y la. Es que no sé, era la muda y La chava de Veros, Catalina. ¿Qué pasa, Sí. tipa? ¿Qué Yo- onda? yo Sí, lo soy dijo la el otro hermana día. de la Sí, gilipollas. no le veía por ningún ladito y digo, uy, algo la Eres pasa. la Hola. muda y Hola, la- buenas. Preocupada, ¿sabes? Ah, Ando ¿cómo te prometida llamas? ahora. Iria, un placer. Ay, qué bonita. ¿Qué Vale, ando prometida? Hola, buenas, Carlos. Sí, por. Y a mí no me pide matrimonio ninguno de ustedes dos, o como a la vuelta, esto es de tres, no de dos. Yo si acaso la Wow, adopto. wow, wow. Epa. Yo Esto, matrimonio ¿dónde ayer firmo ni- entonces? No estamos de acuerdo. Tiene que ser a dos. Muy bien, Luz Jamie. Amanda, ¿tú qué tal, patrona corazón? Pero, claro, ahí está. Tiene que ser un consenso de su gente que le dejen marchar. No. Uy. Yo a mis niñas, aunque sean tan inoperantes, yo las quiero. ¿Pero qué loco. dices? ¿Cómo que inoperaste? No se me vengan No, arriba, Rebelión, rebelión. Bueno, Se me a ver, revelan. Bueno, tanta adóptame, me reunión, voy tanta con usted. reunión, cuéntanos, Sí, a ver ya qué les pasa. quería ver. Se me están quejando mucho pues del tema de la mota, ¿saben? Necesitan las calles otro producto, ¿me entendés? Vender lejía y eso en Claro. el supermercado. Bombón, pues... ¿Qué Hombre, buscan Pegamento. otra cosa, ¿me Un entendés? chute de ese no estaría mal, yo quiero Sí, probarlo. Que sí, que yo claro que lo entiendo. ¿Y qué? Pues que no sé si podremos hacer algo pues para conseguir más cosita azul. Pues vamos a ver. Ujú. A su debido tiempo todo llega. ¿Sabes lo de Listo. Jack Sparrow y lo de José Ramírez? Sí, ya lo vimos esta tarde, nos pasamos por allá por Sí, sí. Sandy para buscar grupitos y conocimos a dos grupos allá. Eso es Y... interesante, cuéntalo interesante. No me venga con... Ah, listo, bueno, pero eso era lo que me preocupaba, de que la gente pues se me quejaba por eso. Pero bueno, Es mi corazón, nos llevo hemos como encontrado ya, unas... pues, da la No sé casualidad si llevo de 2 que semanas hay con el personaje, no llevo un- mucho. Un bar allá en Sandy. Al ladito de la Yellow caravana. Jack y hay otro... El No sé cómo Steinway. se llama. El- Steinway. Sí. Pues ahí se suelen mover muchos moteros. Mm. Y me he informado y todavía no les conocemos, pero se hacen llamar de los. Luego hemos conocido a otro grupo, como se estaba ya en su barrio, bueno, en su... no sé cómo decirlo, en su poblado. Rancho. Sí, ya. Su aldea. Y se hacen llamar Castle no sé qué. Castle. Vale. Y la verdad que bastante majos, les ayudaremos pues en lo que podamos, básicamente. Los primeros no me interesan, los segundos ya tengo yo información. Listo, los de Delos. ¿Les interesa? Los primeros no me interesan, los Vale. segundos tengo ya información. Entonces no le interesa a ninguno. Esperar un momento. Oye, si a vosotras dos no les interesa la conversación, iros para allí, pero no molestéis. ¿Pero qué pasó? De comportarse, No ¿vale? les vi. Exacto. Venga, sigue. Pues eso. De los Castle tengo ya la información, los que no me interesan, que ya lo tengo. Cuénteme Ujú. usted qué es lo que sabe. Nada, pues que tienen pleito por acá, por el sur, con un grupito de amarillos. Y nada, necesitan pues cosas para defenderse. Navajitas, y se suelen mover por el norte, por el sur también, hacen boosting, que hemos pillado una que se llamaba Carolina, que es paisa. ¿Qué es Y- paisa? Sí, listo. sisas. Y nada, y la hemos pillado pues haciendo boosting por acá por el sur, ¿sabes? O sea que suelen bajar mucho al sur, eso es lo que me han dicho. Poca información tengo, la verdad. Vale. Muy bien. Son chimba. ¿Qué más? ¿Qué más?
Jamie, No. como me haya pedido una reunión. Es que para los hablar quería ver. de que la gente anda pidiendo más cosas por la calle. No, más Ya cosas no. ahora mismo se me anda usted montando, inventando un chisme del carajo, te lo digo, aunque me mienta. No, yo nunca les mentiría a ustedes. Pues prefiero que me mienta, que se invente un chisme, que me diga que he venido para acá para escuchar eso. A ver, yo He le venido puedo para acá contar para muchas escuchar eso, ¿verdad? cosas, Catalina. No, pero... Pues bueno, hemos tenido momentos malos, la verdad. Juan y Chris lo saben, pero muy malos. Y hemos estado en la mierda, ¿sabe? Pues ahí le voy, cuénteme cómo van ustedes, etcétera, Vamos bien, etcétera. ahorita mismo acabamos de darnos de plomo ¿Cómo están? con unos hemos ganado, estamos todas ilesas. Por Pues fin. ya les veo, San Ileso están bien. Sí, ya. Mentalmente, algunas mejor que otras. Pero Eso va por ti, así, hermana. como norma, bien. Económicamente bien. Sí, más o menos. Me gustaría, ¿se acuerda cuando ustedes pues nos decían el tema bueno, no, es que ¿cómo se llamaba esa tipa que... Ay, no me acuerdo. Fernanda Justina, ¿puede ser? Fernanda Santina. Ella. Sí. Pues nos interesaría algo de eso. Algún laburito de esos. ¿Hace Mm. cuánto que robó usted el furgón? Hace mucho. ¿Mucho? Sí, Días ya. concretos. Se lo digo ahorita mismo. Piense. Ahí anda echando cuentas. Le sale el humillo de la oreja. Tipos que se lo ando hablando yo, digan ustedes está Que yo creo que yo no estaba cuando lo hicieron, ¿eh? Y yo Creo que estaba fue un hace poco. tiempo. Fue hace Pues mucho, no. mucho tiempo. No, hace mucho, ¿eh? Sí. El Antes de irnos furgón de viaje, hace... Más de un mes, ¿no? Fue antes de irnos de viaje, sí. Vale. Vale. Me parece bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Pues se van preparando, en un rato les avisamos. Dele. ¿Les viene bien? ¿Les viene mal? Nenas. A mí me viene bien. Que hablen las de allí. 6 personas, debidamente armadas, para asaltar un furgón que está custodiado por 4 de seguridad. Esa Pues luego le seguridad- cae toda la tomba. Diga, Catalina. Perdón. Jamie, ¿qué le pasa? No sé, es que la echaba de menos. ¿Pero qué le pasa con la tomba? Nada, que no me gusta. No, a nadie acá creo que le gusta A la tomba. nadie. Claro. A nadie. ¿Pasa algo hoy día aquí? Es que les noto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé. ¿En qué sentido? Pues que es raro que Jamie de allá me saque un comentario. La tipa es súper educada. Sí, perdóneme, Catalina. A ver. Es que la cabrón tenemos el un poco perro este, revolucionada yo y mi hermana, disculpe. Les avisamos en un ratito, ¿vale? Es probable que necesiten 2 vehículos. El furgón tienen que escoltarlo. Es decir, A vosotras os va bien. Que no decís nada. Freya, cállese la puta boca, Pero si lo digo gonorrea. porque creo que no les va a ir bien y no dicen nada. a ver, si no les va a ir bien, díganlo, es momento. Yo me tengo que ir a dormir, lo dije, pero lo dije bajito. ¿Ves? No, pues si quieren ir 4 y si no, pues. Vamos en otro 4 momento. con 2 huevos. 3. Mi hermana también. No me jodas, loco, de verdad. Es que lo que no puede ser es que pidáis trabajar y Ya. cuando llegue el momento de trabajar Que no cuando vaya a saque el trabajar, a ver, ¿me trabajo, entiendes? Exacto. Y ahora que pasan los días y van a querer y que les vamos a decir nosotros, y de ahí somos nosotros los malos. No, obviamente. Entonces, Pues listo, si no, pues para mañana. Venga. A una horita, no sé. Vamos a hacer una cosa. Nosotros nos marchamos. Ustedes arreglan acá sus cosas y me dicen mañana una hora por el grupito, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué has? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero, ¿Quién ha pegado ese puto tiro? Vámonos. No entiendo. yo creo que nos vamos de aquí. Nos avisan cuando todo está arreglado y lleven a Jamie, por favor, a que le hagan algo. Sí, sí. Blanca, conduce como nunca.
Pero no atropelles a nadie, por favor. ¿Qué tiro ha sonado? Es que no escucho el tiro. Creo que ha sido. Yo tampoco, pero. Creo que ha sido Katara que le ha disparado al negro y el negro le ha dado con una palanca en la cabeza a Jamie. Madre mía. Un poco extraña esta reunión, también te digo, ¿eh? No, a mí las dos gemelas esas. Te lo No me digo, han mira, gustado. a mí de ahora en adelante, las dos gemelas esas y el Dere de la UR es que cada vez que nos reunamos los quiero a metros de mí, no los quiero cerca de mí. Yo te quiero hacer una Pero escúchame, pregunta. eran ¿Conocemos a 6. todas las Eran blancas de ahí? 6. No, eran 6. Por eso te digo. O sea, No, ya sí, cuando. sí, sí. Pero yo no las, o sea, yo Sí, no las sí. conozco, pero no sé, son 6. Tú no, pero yo sí la conocí. Ok. Pero se han ido a casa. La y todo, lluvia, ¿no? Katara, menos la última gemela, no. Muchas Solo la gracias por última todos esos gemela nuevos no la seguimientos. ¿Qué ha pasado, chicos? Pero han ido a casa y todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha todo. pasado? Buenas de todos. Buenas. Menos la última gemela, sí. ¿Qué has La dicho? última reunión. Escucha, Dime. ¿qué te pasa, Iria? Que no escuchas nunca nada. No, sí que escucho, pero no sé. Es como un poco. Que no estaba. No sé. Hola, un gusto. Hola, buenas. saludar. Dime. ¿Dónde vamos ahora? ¿Alguien me puede explicar qué ocurrió exactamente? No, Te no. explico yo. No sé. Ha llegado un negro loco con una palanca, le ha dado en la cabeza. Hola, buenas a Jamie todos, chicos. ¿Cómo y estáis? Katara le ha dado un tiro al negro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Listo, gracias. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué no sé qué ¿Qué hacer? nos toca? ¿Qué nos toca? La demonias, tío. Castle o Bienvenidos a todos, Sakipen, chicos. Un peluche, tío. a ver si buscan al negro. ¿Qué pasa con Peluche? ¿Qué quieren? Elijan ustedes. ¿Qué pasa con Peluche? Vamos a... A ver, primero tendrá que confirmar Joe si está trabajando Jay. Puedo intentar localizarlo si queréis. Claro. Pero si Hola, está demonia, él, buenas, buenas. podemos mandar a No es Corina, es que rolean Sí, dos vamos, personajes, continúa. corazón. A las tardes roleo con Cori, a las noches roleo con Iria. En Mafia de Checkpoint. Vale, ahora si quieres ¿Qué? podemos ir incluso al gym. Vale, vamos al gym. Vale. Somos de Brones, Vale, luego bienvenidos me a todos, presentas ¿cómo estáis? Y ahorita hablo con Juan y sí. Demonia, sí. Saludos, Demonia. Saludos a todos los que venís de parte de Auron, corazones. Vale. Que de momento, hasta que me los presentes, pues que hablen con Spice o con vos. Uno de los dos. Vale, vamos para allá. En rol estoy seria, pero OC estoy feliz, claro. Bueno, quizás La en la verdad, oficina. sí, sí, que hablen con Se Spice nota o que con son vos. Aurones cuando te llaman demonias. No, porque va a haber gente. En el Vamos al gym. Sí. Vamos al gym mientras se confirma todo eso. Hola, infiel, no me llamen Sí, yo voy a una infiel. tienda de ropa que tengo que Me comprar. pueden llamar demonia, pero no infiel. Vale. Empiezan los Voy a conflictos. Ponzombies, ¿quieren venir? Te amo, demonia, yo también os quiero un ¿Por montón. qué dijo? Muchas gracias. ¿Cómo has dicho? Que voy a Ponzombies, Con zombies. en ¿Qué coño es eso? Rockford ¿Dónde? Hill. Es en Roco Hill. ¿Qué es eso? Creo que es aquí al lado del taller. La tienda de ropa que está al lado del taller. Ah, pues no me sabía yo el nombre. Vamos La allá, verdad. así me cambio. ¿A la tienda de ropa? ¿A lo del Pero taller? si me cambio yo, claro. Vale, o a la de aquí al lado, te sirve. Me da igual. Vale. Bienvenidos a todos, amores, ¿cómo estáis? Corina la cuerda. ¿Conocemos a unos tales aztecas, Juan? Mi fiel favorita, no. Me suenan. Chica demonio. No les A ver, conocemos, pero me suenan por referencia. ¿Por qué? Porque Peluche quiere para que les presentemos nuestros mecánicos, que son su clica de confianza. No sé. ¿Para qué le, Ni y idea. para qué le voy a presentar a mis mecánicos? Porque Love you a todos. bueno, Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Escucha, pero ¿qué quieren? ¿Correr y Te tal? queremos, demonio. Yo también os quiero mucho, chicos. Y también llevar sus coches allá. El suelo está mojado, Chris. Cuidado. ¿Cómo? Correr y llevar sus coches al taller también. Ah, bueno, si quieren correr, pues de puta madre. Preparamos una reunión de una y ya está. Claro, Te quiero, demonio. Yo también os quiero mucho, Ay, chicos. joder, no es María del Fuego, colega. Corazones de dulces para la demonia. Muchas gracias, chicos. Se te quiere, demonio. Yo también os quiero mucho. ¿Pasa, negro? Hostia, no lo había visto. Qué susto. ¿Cómo estás, negro? Todo bien, hermano, ¿tú qué tal? Bueno, ya andar sin silla de ruedas ya es bastante. Ya te veo, ya te veo. Poco a poco. ¿Tú qué tal, Yo, bro? yo. Buenas, buenas. Bueno, ¿Qué pasa, colega? ¿Cuál es tu apodo con Iria, Agonía? ahí estamos.
Te conozco 2 semanas y yo te quiero. Muchas gracias. Ya estoy listo. Vine a ver la más Para infiel andar de sin Roleplay. silla de ruedas ya es mucho, bro. Todavía tengo la pierna ahí un poco dormida, pero Sí. bien, bien. Listo para otra, negro. Tú sabes que yo soy... Yo estoy reconstruido de tatinio por dentro, así que... De Tatinio. Primero... Si nos caemos los dos, primero te partes tú. Bueno, sí, pero es que alguien alguna vez le dijo tatinio y no sé, me resulta fácil decirlo, ¿sabes? Ah, vale. Descansa, Pues- Marquitos, Se complica corazón. la vida. Descansa, descansa. Iré también soy Vamos infiel. a ir preguntando... Nada, escucha, AMG, hay chicos. que decirle a este hombre que... No, a Chris, AMG. que cuando nos desocupemos, si están, pues le llamamos, ¿sabes? Que sí, que sí. Ya le dije, hemos quedado una reunión, pero después. Campanilla demonia, esta es campanilla. Nos queda ahora que nos confirme el banana si está el hombre y... Banana. Mira, y a este hay que llevar a un psiquiatra. Conocía yo un tío que hacía eso, ¿eh? El que ponerse y Me quitarse caía guantes. bien el tío que hacía eso, la verdad. Ponerse y quitarse guantes. Este me cae un poco peor, pero me cae bien también. Este no sé si me cae, la verdad. Lo estoy viendo. ¿Cómo? Y mientras que te caiga. Que Sí, es me cae importante. bien, hombre, claro que sí. Claro que sí. Buenas, demonia, buenas. Un tío que le gustan las montañas. ¿Por qué campanilla? Porque me pusieron ese Sí, mote es porque verdad. iba con el vestido Ay, sí, verde que y el salió en la pelo montaña. rubio. Sí, este es el de los peluches. Este es el gángster de los peluches. Claro. ¿Qué peluches? ¿Tienes peluches? Bueno, ahora no, me quedo sin ellos, pero sí. Vaya. Luego igual hago restock. Pero es Era porque bonita está, esa- pero es porque esa está, ropita. pero es porque está con el peluche o no. No es por eso. No, ya los llevaba antes de estar con él. Es un Ah, gángster vale, de vale. peluches. Vale. Es un real gangster. Es un real gángster de peluchitos. Exacto. Mm. Yo creo que queréis uno, O sea, ¿no? ¿Verdad? Tú lo Yo revistas sí. y en vez de sacarle pistolas y cuchillos, le sacas un peluchito no, de no. Pikachu. Yo le Y saco cuando el le preguntas, ¿y peluche. esto qué es? Pikachu. Dice, Pikachu, dice. Menudo gángster, menudo gángster. ¿Cómo dice, abuelo? ¿Cómo dice? La aceptaron en Marbella aún no, chicos. Menuda mierda de gángster, la verdad. No. ¿Cómo? Yo saco el Pikachu para ponerlo, ¿Qué dice ¿sabes? la otra? En el cañón de la Vintage, negro. ¿Pero que qué te sale pasa a dando ti? ruido cuando le vuelves eso. Ah, bueno, esa está bien. bueno, Esa- sí. Ahí, Está te ha buena salvado, esta. te ha salvado. Está buena. La ha salvado. Pikachu. Ah, te voy a decir eso. aquí? Oye, vamos un momento al médico, Chris, que te veo como malito, ¿eh? Sí, porque estoy escuchando tonterías también. Estoy malito, tío. Claro, el gángster de los peluches. Venga, vamos Claro. al hospital. Nos vamos. Nos vemos. Chao. Oye, vístete de amarillo, que igual. ¿Qué quiere la Leti ahora? ¿Por qué de amarillo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién no sabes quién me habló? ¿Quién? La Loti. ¿Y qué quiere? ¿Qué pasa con la Que Loti? le ha dejado el novio. Ah, pues dile que la felicitamos, que es lo mejor que le ha podido pasar. ¿Por qué? Porque- ¿Me lees? porque era ¿Lees? tonto. Sí, Manfredi. A ver, es que ¿dónde nosotros voy? tenemos una broma al hospital. Vale. Al hospital. A Loti nos pidió trabajo en el taller. Sí. Y haciéndole la broma le dijimos que si algún día la contratábamos tenía que asumir Que erais nosotros los dos íbamos novios. a ser sus novios tóxicos. Pero Vale. realmente es para tocarle los cojones, no es para otra cosa. Ok. Y resulta que ayer apareció en el gimnasio diciendo que tenía novio. Y le hemos montado un pollo de toxicidad absoluta. ¿Y quién Y era el hemos novio? llamado al novio un tonto. Ah, es tonto, y, vale. y se le hemos montado y el tío, en vez de tomarse las cosas a broma como lo estábamos haciendo, se puso tóxico con ella. Y ahora está diciendo que la dejaron. Ah, bueno, hace bien. Como que la ha entonces. cagado, o sea, eso es como que tú vengas mañana con un tío que está saliendo y te hagamos la coña de los hermanos tóxicos, ¿sabes? Y Sí. venga el tío y se ponga tonto y no entienda el juego. Mm, Si no entiende el juego es porque es tonto, ¿sabes? claro, Al fin y al cabo, pues se lo tomó mal y listo. claro. Ahora está como está. Que ni somos novio de Londres ni pretendemos serlo tampoco, Claro. al final, o sea, es un tonto y ya. Ya. Escúchame, ¿estoy conduciendo mejor o soy yo? Vos, no lo digas muy alto, por favor. Sí, ahora ¡pum! Por eso, mejor mantente así Es que el tranquilo. jugular se conduce muy Bueno, bien, la nos verdad. queda entonces el secuestro de este y... ¿Y qué más? Oye, me ha sorprendido esa pregunta que me ha hecho Cata de Jota. Ya me la venía medio asomando varios días. ¿Mm? ¿Viste? Ya está. ¿Qué? Madre Si no he mía, chocado. está loca. No he tocado No, nada. ¿Pero es que no he tocado nada? Vienes tocando todo. No, vale, ahora sí que le he Hasta tocado. el poli. Ahora sí que le he tocado.
Código 100. Sí, te toca, sí. ¿Sí? Ah, Sí. pues... Al único que toca. A ver, ¿quién tiene que ir al hospital? ¿Por qué ha venido al hospital? Porque me El muero. Pero siempre te estás muriendo. Estás viejo ya. Me marea. A ver si te jubilas. Blanco, jubílate. ¿Ya sabemos algo de eso? ¿O tiramos por lo otro que tenemos pendiente? Está blanca. Sí, hombre. Jubílate, Blanco. Ya te toca. ¿Cuánto cobras con la pensión? Joder, voy a que me atienda. Venga. Sí, Manfredi, hacen muchas. Buenas, me he perdido de mucho o poco. ¿Qué pasa? Poco, ¿Estás José. Pensativa, cara pensativa. ¿Te Con- tomaste con una pastilla Iria. o algo? Estoy activa, estoy activa, estoy activa. No puedo pelear ahora, la pierna la activa. tengo jodida. Aunque si te tengo que dar tu hostia, te la doy, Escúchame, lo sabes, ¿no? a que. Venga, te la esquivo, venga. ¿A que no? Venga, dale. Dale. Pues no la esquivo. Esquiva. Venga, Esquiva. venga, tira. Tú tampoco la esquivas. Venga, esquivo. Venga. No, pero es que tan cerca, no, hombre. A ver, va. Venga, esquivo. ¿Esquivas? No esquivas. No, ya, no quiero ni una más. Déjame en paz. Tú estás Mucho, muy fuerte, tú- cabrona. Ya lo sé. Que por cierto, Chris tiene una cosa mía. Chris. ¿El qué? No hables por la radio. Jo. Bueno, ojalá se... Lo que pasa, dudo que sea también para Spain. Yo creo que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Que es un extensible que cuanto más donáis, más tiempo estoy en directo. Espero que Maravilla coja a Andrea. Ojalá, tío. Tengo muchas ganas, la verdad. Ahora cuando arranquemos, recuérdame ponerte al día de lo otro que preguntaste ahí en casa que no te pudimos decir. ¿Qué pregunté? Lo otro que tenemos pendiente. Ahora me cuentas porque no me acuerdo. Pregunta muchas cosas. Para que venga el negro. Pasa buen stream, muchas gracias, corazón. Ay, Dios mío. ¿Por qué no puedo hablar por radio? Porque estamos todos en la misma frecuencia, ¿no? Claro, si estamos todos en la misma, en la uno es para cosas de curro, ¿sabes? Ya. No para torrarnos entre nosotros. Me voy a bajar a ¿Quieres tocarle? Chris. Claro, vamos a tocar. Espérate. ¡Chris! La puta boca. ¡Chris! ¿Dónde estás? El hospital, delincuente. Pues espabila. Sáqueme aquí que me atiende. Espabila. Vas lento. Pues porque en este stripper lo tienen así, para que esté mucho más limpio. Si os dais cuenta, los Mi y los Du aquí se ven súper bonitos. A mí me gustan muchísimo más los de Check que los de Spain, honestamente. Porque se ve todo como mucho más limpio. Mirad cómo se ve esto. Mirad, súper limpio. O sea, no sé, me gusta mucho cómo está configurado Check, la verdad. Yo con los cascos a tope. Lo de Amazon Prime funciona en Estados Unidos también, sí, está al final. Nos voy a subir otra vez. ¿Estás bien? La puta madre. ¿Estás bien? A ver, acá. Ayúdenme, Rafa. No tienen una rampita aquí ni nada, cabrones. No mames, Valentina, güey. Cisterno. Muchas gracias, morra. Nada, linda, ¿estás bien? ¡Ay! Esta es la que se estaba ligando, Chris. Güey, no escucho a nadie. ¡Chris! Yo soy blanca. Chris, te Bueno, estabas... pero te pueden gustarte los negros y no los blancos, porque a mí Es me has urgente. discriminado, no me has atendido. Es urgente. No ha sido... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chris, tú la que te estabas ligando se llamaba Valentina. Guapa, Sí, que eres guapa. Está ahí en la Nos puerta, vemos en silla de ruedas. ¿En serio? Está en silla de ruedas, vamos. TKM.
Muchas Fandrex gracias, 42, Jen. Love Muchas, Fandrex muchas gracias. 42, Un Love besito para Fandrex ti. 42, Muchas, Love muchas Fandrex gracias. 42, Love Fandrex 42, Love. Muchas gracias. Buenas. Muy buenas. ¿Y lo mataste? Casi. ¡Hombre! ¿Cómo están? ¡Hombre! Mira quién está aquí. No mames, ¿Qué qué onda, Juan. Ya llega. Mira, hasta hace un ratito yo era tan lisiado como tú. La puta madre, qué suerte. Yo aquí Sí. sigo. Pues Por lo menos nada, no lo me mejor canso. es que tú te has partido las piernas peor que yo. ¿Pero cómo te ¿será? las has partido? Me caí por una montaña. Ay, Sí, pero yo creo que lo hizo con una mala intención. Sí, no, claro. Sí, sí, lo hizo con la intención Encontraría de un hacerle chichín, daño a un nuestro chichón. hermano. Pues él está ahí Iria. caminando. un placer a todos, tranquilo. soy Iria. Un placer, yo soy Vale. Un gusto, diría yo, soy Ricardo. Vale, nosotros somos, bueno, a mí me conoce y ella es la hermana Blanca del Negro y es como mi sobrina. Y Pues, hermana y encantada. todo. Escucha, pues anda a ver si te, aunque la doctora está ocupada atendiendo al negro. Tiempo Ah. sin verte. A mí me dijeron que ayer que estuviste malita en casa, ¿no? Un día, Juan, solo un día. Pensé que me echabas de menos. Claro. Sí, claro, Solo me- pero ¿sabes qué? Eres muy inoportuna. Tenías que haber venido antes porque así podíamos haber hecho competencia de silla, ¿sabes? Juan, yo que sabía que tú te ibas a curar tan rápido. ¿Has Pero visto? yo Ya no quería- hicieron carrera de sillas. Joder. Yo soy, claro, pero es que yo no estaba tan jodido como tú. Es que a mí me lo dijo el Cris, que andabas en la silla y que podíamos hacer carrera de silla. Yo iba Pues, ilusionada. Yo es que tenía solo fisuras en la... Ven, vamos, ven para que saludes a Chris, ven. A ver si le hacen una radiografía. Puta madre, Rafa, ya me quedó claro que no me quiere llevar más en silla. Que yo estoy hasta la verga de empujar ya. Mira, pero tú qué así. estás haciendo, le estás haciendo una transfusión de sangre. Yo estás creo que sí. haciendo- Es que tiene tremendo moretón en la frente, mira. Pensaba que iba a decir otra cosa. Mira, también. aquí. Mira quién ha llegado, mira quién ha llegado. Ha llegado Mal una blanquita en pensada. silla de ruedas. Oye, esta doctora, Valeria, esta doctora discrimina a los blancos en silla de ruedas. A mí no me quiso atender, así que igual tú te tienes que volver a ir para casa, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? Corazón, desde el ordenador te puedes suscribir, Manfredi. Pues nada, aquí. Madre mía, es que yo lo siento, mis personajes son Mira, así, yo lo no siento. discrimino. Sí, ya lo has hecho conmigo, lo has hecho para mí. Sí. De ahora en adelante serás Que no, estaba la trabajando. doctora. A ti te va a medio racista. discriminar, Sí. ¿Quién me atiende a mí? porque estás Claro, entre lo va a hacer, medias. pero Yo le atiendo, yo le atiendo. contigo Lo lo va a vas a hacer solo atender, para lo vas a limpiar atender. su Claro. reputación. Pobre, ¿Quién? me sirve. Vamos, ahora voy a pedir una hoja de reclamación allí. Isma, muchísimas gracias por ese pedazo de prank, corazón. Un besito enorme. Cállate, negro, Mal que al final pensada soy, después te tía. quejas tú Lo que te siento, maltratan es por que no negro y puedo yo parar, te no puedo defiendo. parar, es mi cabeza, lo siento. No es verdad, Blancadita has pasado. Mi abuelo está bien que esté con 65 años, pero no es necesario que lo discrimines, ¿vale? También necesita ayuda. No, yo no lo discrimino. ¿Pero qué te Este dijo, chichón Juan? se ¿Por qué baja. no te quiso atender? No me Por quiso viejo. atender, me dijo, no estoy de estaba servicio. Y trabajando. venía otro médico y le dijo, mira, ahí te lo dejo. Y se piró corriendo, Claro, que es y lo se peor. piró. Pero corriendo, porque además. si Pobre una muchacha. La muchacha necesita descanso también. Oye, Claro. defiéndeme a mí, coño, que te vas a quedar tú también en la silla. Es verdad, la función de un médico es servir a la comunidad. Claro, da igual el color, la raza y todo. Listo, Y que la me Atender. voy a medicina ayudar. y- razón. Los Y yo no médicos no discrimino deben a nadie. merendar. No Y el deben juramento No que- tienen ni que comer, tienen que atender solo. Nada. Me ha faltado comen tu aquí juramento. mientras atienden. Muy mal, doctora. Jamás. Vamos a ir a Wizard a quejarnos. Ha faltado Sí, su juramento. vamos. Con la silla de ruedas, vamos. Discriminada. Venga, yo me voy a... Vamos a denunciar a esta doctora. Y te perdono. 150.000 y te perdono. Cachis, creo que no cuela, ¿eh? Por ser mexicano. Discriminación. Vale, ¿Tú realmente estás curando al negro o lo estás tocando? No, no. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, a ver, ha venido con un pequeño golpecito. Ha dicho ahí que en la tiene frente una y tiene 2 tremenda horas ahí. herida. Ya se le ha bajado. Sí. En fin, vámonos. Te atiendo. Aquí al lado. A ver. Valeria, si te paga, lo repartes, ¿eh? Si no, voy a por ti. Levanta, Cris. Pues mira, Llorón. Me levanto, que me Llorón. Buenas. yo me caí. por Bueno, la que tengan montaña. una feliz vida, gente. Mentira. Y que te Bueno. levantes de la Se silla, por tiró favor. para hacerle daño al Muchas negro. gracias. Qué persona tan agradable es usted. Hasta luego. Entre malas se Igualmente. entienden, ¿eh? Saludos de Colombia, saludos desde España, corazón. A ver, ábrete puerta. Ábrase puerta. Un segundo, chicos, un segundito, ¿eh? Un segundito.
familia, que el móvil lo tiene apagado en este individuo, el Jay. Tiramos entonces por los de la fórmula. Sí, no nos queda otra. Cata, ¿quién propone? Está ahora mismo en el vestuario, ¿vale? Ahora tal como salga le digo que te hable por radio. ¿Dónde está? No me deje. Lo que se me ocurre Hoy son boys. citarlos en un punto o los llevamos para casa tapados. En un punto, ¿no? Cuco, muchísimas gracias por ese pedazo de sub, corazón, muchas gracias, corazoncito. Un segundito, chicos, ya vengo, ¿vale? Un segundito solo. Dame un segundo al toque, necesito hablar con la doctora. Solo un minuto. Cago en la puta, ¿por qué no me puedo subir aquí? Ahora. Blanquita. Me siento... Joder, yo manejo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está yo? Para vernos ahí decidimos. En la tienda de ropa de ropa. He vuelto. De Poison. Me has llamado, Juanito, dime. Juanito, ¿Qué dices? que me estabas diciendo Blanquita y estaba viendo el móvil. Ya, está últimamente muy pegada ese móvil. ¿Con quién Ya. andas? ¿Quién te Con está nadie. diciendo? ¿Con alguien, ¿O acaso Blanca? los únicos que decimos aquí nuestras historias somos nosotros claro. o qué? No, pues ¿Eso yo sí no que tengo con nada que alguien? contar. Cuando tenga que contar, lo contaré. Yo no tengo problema, ya lo sabes. ¿Qué pasa? ¿Estamos yendo a donde han dicho? ¿Dónde vamos? Espera. Nada, que si el otro no está, que si tiramos por los cárceles y cómo lo queremos hacer, quedamos en un punto o lo mandamos a buscar para casa. A casa, ¿no? ¿Qué server es Checkpoint, corazón? Yo diría para casa. Pero dilo en la radio y votamos. A la biblioteca. Hola, Andri, ¿cómo la llevas? Cansada un poquillo, pero bueno, aquí estamos. Andri, ¿este es tu otro PJ? Sí, corazón. Andrea, este es tu otro PJ. Sí. Este es Siria Gallego. Mi primer PJ es Corina Calzadilla y mi segundo PJ Iria Gallego. Una es una civil ilegal y la otra es mafiosa. ¿En serio le dice un negro que no ha cogido un... El negro está diciendo que le maten la ubicación, porque él en su vida ha cogido un libro. Que cómo le puede decir un negro que vaya a la biblioteca. No, sí, chicos, pero en mi hora límite yo creo que, es que estoy muerta, ¿eh? Y mañana tengo que madrugar, tío. El problema es que mañana tengo que madrugar. Te la mando ahora, ¿En negro. serio? ¿En serio de la biblioteca en mi vida? ¿Te has ido a la biblioteca, Juan? Yo la verdad es que sí, hermano. Yo he estudiado algo, ¿sabes? ¿En serio? ¿Sabes que yo no iba para... Yo no iba para Malandro. ¿A qué iba? ¿Arquitecto? Y la SOE tampoco iba para Malandro. ¿Me dejas conducir? ¿Quieres Casi. conocer, cariño? ¿Pero por qué te bajas, Iria? ¿Qué? ¿Por qué te bajas, Iria? No me dejan estacionarme, Blanca. Yo es que... Es que se me abrió la puerta sola, no quería conducir, no me quería bajar, se me abrió la puerta. Debería vente, conduce. Irita, Blanca. No. Se me ha abierto la puerta. No. Vámonos. Te tienes marcado el punto. Iria, la consentida. ¿Qué pasa? Sí, creo que hasta el final se va a volver la consentida, colega. Sí. Me va a dejar al lado. Oye, ¿no has Eso es decidido injusto. a ver si llevamos a esta gente para casa para que Iria se estrene con un AK? Yo quiero un AK-47. Es verdad, esa es el arma que te íbamos a Por dar. cierto, tienes mi puño americano. ¿Qué me ibas a contar que no me podías contar, Juanito? Ah, lo de los castles, lo de Vale, esta explícame gente de eso, es ahora. que no sé quiénes son. A ver, esta gente es un grupo que empezó a aparecer por el norte y empezó a Ay, fardar es de que que es ellos pitazo tenían una todo. droga mejor que la del sur y que iban a quitar del camino las drogas del sur por la de ellos. Sí. Y como estaban hablando muchas tonterías, los mandamos a secuestrar, los interrogamos y les dijimos, o te mueres o... ¿Para dónde vas? Para la casa, ¿no? No,
no. Ah. ¿Puedes seguir el GPS, por favor? Es que no sabía que lo habías marcado. Te lo acabo de decir. Estoy a gilipollas, perdón, Juanito. Ay. Estoy a gilipollas. Pues escucha y céntrate, coño. Estoy centrada ahora mismo. Dime. No nos grites, ¿eh? No grito. Dime ahora mismo. Cuéntame. Que al final los hemos secuestrado y les hemos sacado la información. No tenían todo lo que ellos decían y les dijimos si o mueres o trabajas para nosotros. Sí. Y decidieron lo que tenían que decidir, que era trabajar para nosotros, y los mandamos a hacer una investigación de supuestamente metanfetamina. Vale. Supuestamente ya tienen la Y ahora nos lo van a contar. fórmula y esperamos. No nos conocen, nos han visto enmascarados, con lo cual ya veremos qué Sí. hacemos. Vale. No puede ver la historia de Corina e Isidoro hoy. Chicos, hoy Corina y Isidoro no se han visto. Tranquilidad. Hoy no se han visto. ¿Qué es aquí? Yo nunca he estado aquí. Pero alguna biblioteca fuiste en tu vida, ¿no? Sí, pero estas no. Hola, hay una biblioteca, no lo sabía. Te sigo, Juan. Que camina Pues lento. la verdad es que no sé dónde Negro, están. ¿dónde está? Estarán ahí enfrente, ¿sí? A mí dime si como si Estamos no al lado de tu fuera coche, la- Cata, ¿dónde está? la biblioteca. Me imagino que para allá, ¿eh? En la biblioteca. Pero ¿dónde está la biblioteca? Yo nunca he estado en la biblioteca. Creo que yo no he sido el único que no he ido a la biblioteca. En la Yo- planta interior de la biblioteca, tipo. Yo llevo poco en la Segundo ciudad. piso. Te veo, negro, te veo. Gracias, Andreta, por tantas ¿Dónde, alegrías. Acá. Ah, hola. Esta es la... Voy atrás como punto y coma. La Aquí biblioteca. está la biblioteca, el departamento de... Gracias, bomberos, corazón. Gracias, más Luis, cosas. corazón. Pues mira los carteles. Que hay biblioteca, colega. Joder. Mire, venga por acá. Yo nunca Negro, he ido tú a una estás igual que yo. biblioteca en la vida. Hombre. Yo en Yo una muero los biblioteca, libros y me mareo. hombre. Yo lo saco para una cosa, para leerme un porro. Mira Sí. los andares de este también. Soy literalmente Vale, vamos por acá. un punto y una coma. Sí. Vale, necesitaré ahora un resumen de la gente que está apadrinada, ¿ok? Mm. Por si pueden ir tomando nota. Pero eso no está apuntado. Tendría que estar apuntado. Ahí en los Darcha ya lo han ido diciendo. Ya. Vale, vamos a ver. Pues te voy diciendo los que me sé. Ay. Los vagos. Van con la UR. No, no, eso no. Lo de ¿De los qué, Castle, jefa? ¿cómo lo hacemos? Pues se supone, yo voy a dar mi opinión y luego ya decir vosotros. Se supone que nuestra última reunión fue prácticamente una apuesta, fue una prueba. Y ellos pueden, si nos traían algo, tiraríamos para adelante, y si no nos traen una mierda, nuestra posición es la que era. Ellos decidieron trabajar para nosotros. Hay que ver si realmente traen algo o si no traen nada y lo que quieren es contactar con nosotros a toda costa. Yo los metería en el sótano otra vez. ¿Cuándo les metemos a nómina? En poco tiempo te volviste la stream mujer que más me gusta. yo ver. si Muchas tienen gracias, todo, Luis, corazón. ¿Qué micro usas? Exclamación micro, corazón. Lo haría ya. ¿Cómo puede hacer la Wiley? quieren Saludos de todo. Puerto Rico. ¿Para Spin o para Si Check, han corazón? cumplido lo que se les ha pedido, que es hacer toda la investigación y traen un producto que sirve y que es de calidad, yo por mí, esperar un día más o 2 días más, yo creo que es una tontería. Estoy cansada, Vale, me parece bien. Deberíamos ¿Los de hacer demás? que prueben la muestra, ¿no? ¿Quién la prueba? No tienen que probar. Y tenemos que hacerle uno de esos exámenes que se le hace y ver si es 100% pura y toda la mierda. A ver, también te digo una cosa, mejor prueba de que la prueben ellos mismos delante de nosotros. Yo puedo probarte un porro y decirte que Claro. es el mejor porro del mundo, pero así no va a ser. Para cada Sí, gusto. pero si está mal hecho, ten en cuenta que es una receta química. Si está mal hecho, pues te puede matar. Ya. Pues que lo Sí. prueben ellos y una persona imparcial. Exacto. Si están tan ¿Qué seguros pasa? de ¿Un, que dos, la tres? receta es buena, Especialista y listo. ¿Y alguien tiene ese especialista? Voy a leer Yo, misión pero- mañana más bebé. Yo creo que voy a hacer pronto lo mismo que Evo, me corazón. encanta esa seguridad, tío. Yo, Químico, a ver, deje claro. veo mi agenda, espere. Ok. Nada, ese Rebel lo hizo sin querer, tío. Un químico, tío, sería un químico y ellos, lo primero que la prueben ellos, y si no caen ahí tirados, que el químico saque su conclusión. Que la prueben por separado, de hecho.
Lleve los reactivos necesarios y listo. Mañana regreso a ver a Corina, descansa el visito. Y Besito hermosa, enorme. mañana regreso a ver a Corina. Cuídate, linda noche, descansa. Muchas menor que gracias. tres. La pregunta es, pues, ¿usted quería ver a quién mandamos por ellos o cómo lo hacemos? A ver, yo creo que ellos saben a dónde van. La Mire, propia sinceramente. UR. Ya, pero pasa una cosa. A nosotros no nos han visto el rostro. Sí. Por eso. Claro, que Habría los que traiga traernos la a la UR casa. con bolsita, con bolsita. La UR. Sí, porque la UR va a quedar con ellos y le van a hacer caso. Vale. A menos que, a Cata, a menos que los queramos traer con otros métodos, intencionalmente. No, ¿De dónde eres, puede ir André? la UR Urense, puede de ir de España. buenas. Hombre, van a ir con el rostro A ver, cubierto, eso sí, ellos con una fueron bolsa a la los cabeza. últimos que lo trajeron, ¿no? Que tienen relación, ellos son los que nos consiguieron la info. Claro. Ellos fueron los que nos hicieron está la tranquilo reunión el con chat ellos ahora. la última vez. 1, 2, 3 lo veo estresado y triste. También podemos hacer una cosa si queréis. Uno de nosotros con un vehículo grande Infiel, para poderlo ya llevar a ves. la casa se queda en un punto con ellos, con el rostro cubierto y se les tapa la cara. Si no están disponibles en la UR, me refiero, claro. Es que si no Eso- estuviese disponible la UR, pues mandamos a las Pinky. Claro, mandamos a otro para mí. Buenas, es un- Jacobo, ¿cómo estás, El corazón? Joe está últimamente. No, coño, sabemos que ellos no nos van a ir a hacer nada, yo te digo, no, saben a lo que vienen. No me fío mucho de ellos. ¿Qué opinan de ¿sabes? las zapatillas de Joe? Bueno, Coloridas. la combinación. A juego con las gafas, como siempre. Bueno, Sí, a ver. Te está molestando el tirabuzón en el ojo. Y si llevaras un bolsito, lo ¿Qué? tendrías del mismo color, seguramente. ¿Cómo que iris? ¿Bolsito por qué? Yo creo que iris. Un bolsito, claro, porque los bolsos se combinan con los Sí. zapatos, ¿no? Bueno, Cristiano Andrés, su contacto. ¿Qué onda con eso? ¿El químico? Sí. Sí, tipo. El que se va a meter la droga. Ah, yo pensaba que No, ahí se la va a analizar, la que se la van a meter son ellos mismos. No, los. Bueno, que, o sea, que va a tener un químico de verdad o un junkie. A ver, yo tengo un junkie por ahí que se va en mi taller a veces a dejar piezas. Estoy cansadita, Pues Andreita, un mejor, poquito ya. mejor. Si no mueren ellos, pues. Hombre, si muere el junkie tampoco. ¿Sabes? Pero es que no lo he visto en un par de días. Que se va ahí, Vale, a veces ¿y me el deja químico? piezas y demás. El químico, a ver, déjame llamarlo si está Yo traería un químico mejor, ¿eh? Yo también, ¿eh? Y los obligamos a ellos a meterse esa mierda que traigan. ¿Y para qué les vamos a obligar a meterse nada si un químico lo va a analizar? Claro. A ver si confían en su propio producto. Claro. Bueno, Uno pero trae- uno lo obligarles quizá no sea la mejor opción. Dejarle la puerta de. Ustedes han probado su Fue producto. muchas emociones, fue intenso el y que día. ellos digan, pues. ¿No te aburre la conversación? No. Esa es Porque buena. me interesa. Porque si ¿Y yo si le dicen obligo a que no? algo. Ya no Pues sé es que cómo son roles compartir. más tranquilos. Estoy Sí, dice que no, acostumbrada. pues nada, perfecto, cuando lo prueben. Es Nos que la quedamos una regañada, muestra, no. analizar el químico y cuando aparezca el junkie De ese se la cansada, damos. que mañana tengo que madrugar. Estoy pensando que mañana tengo que madrugar y me está ¿Que les dando... pasa algo? Pues lo Algo quemamos me todo. está dando el tembleque del ojo. Sí. Yo ahí sería feliz. Claro. Sí. Que pase todo. Lo que Bueno, quiero ¿qué vamos a decirlo- hacer? Así de caña Si y ya es está. la UR. Si la UR está, pregunta a la UR si está. Pues vamos a preguntarle. Y hacemos. Entonces, ¿están disponibles? Espérate. ¿Cuántos putos Star Chat? Uy, y esto no es nada tipo. No, que con las crews y todo. No, tú espérate lo que. Ah, bueno, claro, pero es que Cata y yo no tienen la script. Y lo que viene. ¿Pero y este pedido? Acaba de entrar. ¿De quién? Pero ¿De acaba quién? de entrar y no hemos escrito que empieza la semana, así que ese pedido lo van a tener que volver a pasar. ¿Qué hacía yo? 5 cócteles. Ah, pero escucha, claro, ellos mismos hicieron un pedido, ponle para un trabajo, no para pedido. Hmm. Descansa, Espi, corazón, un besito enorme. Muchas gracias. Que hay un pedido pendiente. Ellos lo acaban de Ahora. pasar. Pero, ¿qué es? ¿De esa semana o de la nueva? Porque como que sea la nueva, Lo han pasado a las 12:03, ya verás. pregúntele, porque no sé por qué lo pasan si nos ha dicho que nueva semana. Yo también, Lil. Ahora van a escribir usted. Y es lo que he dicho, hasta que no se ponga Ay, el. ay.
¿Cómo fecha. me duele? ¿No habéis visto ese meme? No. ¿Qué meme, Sí. tipa? Ay, 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 cómo me duele. Pues ayer estuve escuchando Iria, toda la puta ¿está noche al usted móvil. cómoda? Sí, ¿por qué? Siéntate Marirene. bien, Iria, por favor. ¿Qué? No veas. Se le ve a Marire. Oye, yo no sé por qué la Iria debe tener alguna conexión conmigo, porque eres la segunda persona que más le cambian el nombre. Porque el primero soy yo. Iris e yo le he Irina. dicho Irina. Juan Ricardo. Irene. Calzoncillo, Cristiano quesadilla. Andrés. Juan Carlos. Ay, 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 cómo me duele. Oye, colega. Es ¿estás el disponible Bisbal para cantando que eso. Para que me hagas ¿Mi Bisbal? una comparación. En español, dice. Sí, De los el tipo rizos. es, el de los rizos. Ah, pues, un tipo con rizos, no sé. Ay, ay, ay. ¿Y cuándo ¿Cómo? estarás disponible? Vale. Pero usted está perfecto. cantando o es que tiene un callo que le molesta. Por esto. Estoy cantando, estoy cantando. ¿Por qué no prueba la droga, Iria? Porque yo creo que le va a hacer. No, tío, ¿cómo la voy a probar Yo si ya estoy también. así? Escúchame, jefa, acabo de llamar a mi químico y dice Sí. que está ocupado, está con la familia. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a contactar con esta gente, que la UR los traigan, como la otra vez. A ver. De un poco de ambas, Carlos, depende. Y a 3 de confianza con ella. O sea, 4 en total, ¿ok? La UR. Con su bolsita. Sí, la UR a los Castle. Vale. Con su bolsita en la cabeza, etcétera, etcétera. Básicamente todo, ¿eh? ¿Y qué es sótano o qué? Traer a los Castle, los 4 de máxima confianza con la cabeza tapada a casa. Que traigan la muestra, nos la quedamos, les preguntamos cómo les va, etcétera, etcétera. La analizamos y mañana ya les decimos. A ver. ¿Cómo? A ver. Familia, ¿puedo hacer una pregunta? Las dos colgadas esas que estaban con los pinky que llevaban los monopatines en la espalda, ¿se habían presentado con nosotros ya? Porque es que yo no las recordaba. Una sí. Sí, ¿Cómo que una sí? Sí. Freya. Freya, claro. ¿Y la otra? La otra era... ¿Qué era? La otra era la hermana de ella, que yo la Eso. conocí ayer. No nos conocía a nosotros del todo, ¿eh? De lo Es que que estoy pensándolo ahora mismo y yo no me acordaba. La Escucha. única que no conocíamos ayer era la hermana. Escucha, traed a los Castle con una muestra. Del producto. Con la los 4 de máxima confianza. Pero espere. Espera, No. Vale, entonces no. Para. Ok. No, Le porque mando un yo- mensaje a los Castle de que se preparen con la muestra y demás que van a ir a recogerlo, Eso ¿no? ¿Me has es. dicho? Traed a los Castle con una bolsa en la cabeza, básicamente. A ver. La UR no sabe que van a tener una muestra de nada, porque la UR Hola, no José, sabe esa buenas, ¿cómo estás, conversación. corazón? Cierto, Ni cierto. lo tiene Vale. que saber. Vale. Entonces, a los casos se les dice, prepárese usted y 3 personas con la muestra del producto que han logrado. Mm, Vale, eso ya se lo escribe yo. Vale. Usted iría, dígale a la UR que se Sí. prepare para ir a por los Castle pacíficamente, que les traigan como el otro día, con una bolsa en la cabeza y la batería del móvil retirada. Aún así... Ah, mira, ahora están contestando. Bolsa en la cabeza y batería del móvil. Retirada, para que no tenga, pues si tuviera un microchip o algo, no tenga energía tampoco. ¿De los Castle a cuántos queremos? 4. Sí, 3 más la tipa. 4. Se lo voy a bajar yo las escaleras de la manita. Bueno, ya empezamos. Pues Claro, queremos a ver 4. si- ya empezamos. Empezamos que Cata. Esa fue la que con mucha osadía dijo que se quería quedar de la mano mía, ¿no te acuerdas? Buenas de todos, chicos, ¿cómo estáis? Es que atrevidísima la tipa, ¿eh? Que es muy atrevida a mí, yo creo ¿Te que tiró la tuviste caña, Juan? depresión. ¿Te tiró la caña, Juan? No, yo creo que fue muy atrevida, muy atrevida. No, que sí le tiró la caña. Antes De hecho, salir se yo fue. me cabré y le dije, tú de verdad quieres, si te quieres quedar, te quedas allá abajo. ¿Que era como una gatita? Uy, como una gatita. Claro, le maullaba. Listo, lo comenzamos a gestionar, me han dicho. Bueno, me han dicho, no, lo han dicho.
En la granja, granja. Es una granja al cuadrado. ¿Por qué me hace gracia? ¿Qué te pasa hoy, Iria? ¿Qué te pasa? Que estoy activa, tengo ganas de no sé, de... Cálmate, anda. ¿Ves? ¿Qué le pasa? No sé qué cojones le pasa de verdad. Que estoy feliz, un día que ¿No estoy feliz. ¿No habrás probado tú la mierda esa antes que la traigan? No. Iria, no te habrán tirado a ti la caña, ¿no? ¿A mí quién? Ajá, te toca. A mí no me ha tirado nadie la caña. A ver, Esta vamos no a ver. dice nada, Cata y yo, esta no dice nada, así Está que saliendo con alguien. Cristiano Se está Andrés. poniendo colorada. Se está poniendo colorada. hay que sacarle la información a esta chica. Vale, hecho. Vale. ¿Pero no tengo información? Iria, no te vayas. Ven para acá, Iria. Quédense en el ven. banco. Al banquito, lo ha Ni dicho. siquiera nos Siéntate. íbamos. No, siéntate, ahí. No, siéntate. ¿Qué ¿Quién te pasa? ha tirado, la cara? Siéntate bien, coño, que te vas a caer. ¡Ah! Joder, macho. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Esta mujer probó Me la quedo mercancía antes de tiempo. Siéntate ahí, Iria. Se pone nerviosa. Me siento. cuando se le Ay, dice no me siento. Siéntate en el banquito, coño, no lo hagas más difícil. Uy. Lo estoy intentando, te lo Está juro. muy nerviosa, Me quedo aquí arriba. Ya no me muevo. ¿Quién te ha tirado la caña, Iria? Nadie. No, no mientas. ¿Y qué es lo que Bueno, en te pasa? realidad, ¿Qué la te caña pasa? me la ha tirado mucha gente. Interesante, no. ¿Quién? Queremos saberlo. Pues... ¿Listado? Empezamos. No me acuerdo. De las organizaciones nuestras, ¿quién? De las organizaciones, el que más, el pesado de Fua, qué pesado es, colega. El... ¿Cómo se llama? El de ayer, que era muy pesado. ¿De la UR? Sí. Ah, bueno, el que le dije yo 4 cosillas ayer, pero páralo, si no te interesa, no te Pues gusta, sí, párale. que ya lo he Párale parado. tú. Lo he intentado, ya te digo. Ten cuidado te quemas, yo, ten cuidado te quemas. Sí. No la voy a quemar, no la voy a quemar. Si ella no dice, si ella Luego, suelta prenda, no la quemo. Luego. ¿Qué más? Sí, hombre, ¿Qué que me más? vas a quemar tú a mí, hombre. No, Te pellizco una a ti teta, no. ¿eh? A ti no, tu persona entera. Me vas a persona quemar a mí, te voy a pellizcar una teta Eso yo. es para purificarte. Iria, Sí, hombre, para para purificarme el qué es. Yo estoy Sí, purificada, yo. Tu pecado. Yo, que yo no peco. Tu pecado. ¿Por qué? Yo. Porque si mientes, entonces tienes pecado en tu interior. Hay que purificarlo. Hay ¿Qué que sacarlo. dices? Pero que yo no miento. Sí. No. Sí, ¿por qué estás así? A ver, ¿por qué estás así? ¿Quién ¿Qué te más? pasa? Yo estoy más? feliz, ¿Quién estoy más? feliz. Entonces, ¿por qué te Contenta. ha tirado la caña a uno que sí te interesa? Porque me has dicho solo el No. que no te interesa. No, Mira, aquí no hay secreto. he cobrado, Te lo por eso advierto. estoy feliz. Ah, bueno, esa es una buena razón. Por eso estoy No quiere feliz. decir nada, Cata. Que no es que no quiera decir nada, que es que no hay nada No que quiere decir. decir chisme, sí hay chisme, claro que sí hay. No quiere compartir chisme, no. Que el Gente, único- gente, yo soy la chismosa number one. Yo si tengo chisme lo comparto. Comparte, no hay comparte, que guardar. comparte. Pero que no tengo chisme. Si tuviera lo diría, pero no tengo. Interesante Estás en ese nada. estado ¿Qué estado? de gracia, De gracia, No, de felicidad. de felicidad. Pues porque hay que ser feliz y ver la vida con una sonrisa, Joe. El día se ilumina y sale el sol. No es siempre una nube. ¿De qué se ha fumado? No sé, pero ya probé la mercancía por delante. Vamos a ver, esto me huele a mí a droga de por medio. Digáis lo que digáis, familia. No, te lo O juro que que le ha no. ¿eh? tirado A la una caña a clínica uno de- que Mira, sí. mira. Le ha tirado la A caña a una una que sí le clínica. interesa y no lo dice. A una clínica. Ya está, no hay más nada que hablar. Mira, es solo tabaco, compruébalo, Joe. A ver que yo vea eso. Míralo. Está aquí. Que no. Está aquí, huele a lo que huele, ¿eh? A petróleo, a lejía, a lo que tú Y quieras, pero no a marihuana. Cris. Aquí No lo Cris sé, tiene. señor. Cris es el K9 de la marihuana de nosotros. No te preocupes. Huélelo. Vamos a ver, ¿están yendo por esta gente acaso? Vámonos, hombre, vámonos de aquí. Es que no sé qué hacemos aquí. Ya. Hemos mandado a buscar. Ay, ay, ay. Pero os han dicho que les lleven a la mansión. Cómo me duele. Escúchame.
Iria, escríbele que a la mansión. Voy. Vamos. ¿Cómo se llama el micrófono que usas? Exclamación micro y lo tenéis, corazón. Se fue Espengo, ¿qué pasó? Yo a las noches siempre voy a rolear este server, corazón. Que es Checkpoint, que es mi servidor de siempre. Gracias. Me da pena, Juan, verte así. A mí no, porque estoy caminando. Por eso mismo, precisamente. Bailando, bailando. Ay, ay, ay. Cómo me... Todavía se me olvida. Uy, 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 uy. Me ha dado ahí como... Uf, ¿sabes? Un mareo, un dolor de cabeza. Me da la cabeza, tío. ¿Pero por qué le dejan conducir? Porque en realidad soy buena conductora, lo que pasa es que no sabéis verlo. No sabéis apreciarlo. No sabéis apreciar mi buena conducción, gente. Joder, Blanquilla. ¿Qué? Hoy día estás muy eufórica, energética, ¿no? ¿Estás feliz? Porque me duele la cabeza, la verdad. Ah, no te lo entiendo todo. Ábreme la puerta, por favor. Te la abro, te la abro. La has cerrado. No, efectivamente. No sé, me imagino. Pues van a venir los casos, supongo que sí. Que puede ser sí. Que hay que Topamos ponerse... completitos. Yo creo que el de las reuniones, ¿no? Es la primera reunión de Iri, en verdad, ¿eh? Este. Creo que sí, cariño, sí. Vale. Cómpreselo yo. Este, Estuviste ¿eh? como 14 horas allí. ¿Es este? No, sí, el que quieras, el que quieras. Vale. Yo me voy a poner el último que hicimos. ¿Es este? Sí, ese es tipo. Listo. Muchas gracias, corazones. Un besito enorme para todos. Muchas gracias. Queda una horita de directo. Ay, 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 cómo me duele. Uy, mira que no me puedo quitar los guantes, ¿eh? En este tal no me puedo poner, no me puedo quitar los guantes. Yo también. Tan linda que se ve de mafia. La verdad. ¿Juegas GTA Online? No, corazón. Juego en 5M. GTA Roleplay de 5M. Bueno, no por el culo está bien. Míralo. ¿Y tú qué máscara tienes? Yo esta. Ahí.
Para taparme el pelo, que lo tengo largo. Fuera el toque. Buenas. El más guapo es Eminem. Sí. Hey Joe. Madre mía. ¿En serio esa es la...? Sí. Parece el abuelo. Le falta el trapito, creo. Espero. Ponte el del trapito, porfa. ¿Este es el trapito? No, ponte el del trapito. ¿Te lleva algo para cubrirse el rostro? Trapito. Ah, listo. Me he puesto un outfit que no me pondría en mi puta vida y una gorra que no me pondría en mi puta vida. Ya. Entonces es imposible de reconocerme. Pues mira, Completamente me gusta. imposible, ¿eh? Voy a buscar la... Si quieres te lo regalo. ¿La qué? Ah, ¿tú quieres un arma? Sí, ¿Cómo me claro. lo va a regalar? Sí, es verdad. Es verdad, voy por mi arma, joder. Vaya. Yo es que no tengo. Tiene el arma abandonada. Dele un arma a la tipita, agonía. Una AK. Elija ella. Pelota, que eres un... Una AK quería, ¿no? Lo que sea. Bota. Sí. Cuando tú eres En el tu culo favorito explota. que va No, el paseándote favorito con es Chris. Catalina en El favorito helicóptero. es y le Mentiroso. dice, mira para El arriba, favorito mira es para Chris. arriba. El favorito eres El tuyo. favorito es Chris. Deme yo soy una, prometido. please. Estás pasando... cariño, ahí busca ahí Vale. los que tú quieras. Hasta que mande a pedir la tuya y... Vale. y así ya te la Tipos, doy. ¿cuánto tarda la UR? Bueno, coge tu Juan. Haz lo que quieras de ahí. Voy a llamar, a ver. ¿Qué es esto? Pelota. Voy a mirarlos, espérate. Voy a mirarlos. A ver cuál es el que más me gusta. A ver. Este es el AK. Este es el rifle y este es el... Escucha, Iria. ¿Qué? Si no hay balas de rifle ahí, te vas y la coges arriba, coge uno o dos cargadores Vale. arriba en los armarios, ¿vale? Vale. ¿Cuál me gusta más, tío? No sé cuál me gusta más. También te digo una cosa, vaya diablo de mierda, te has arrugado, ¿eh? Vas destrozado, ¿eh? Pero deja de meterte conmigo. Toca pelota, ponte el trapito en la cabeza, es lo que tienes que hacer, anda. Yo creo que voy a coger el rifle. Pesado, que eres un pesado. Vaya demonio de mierda, vamos. Escúchame. No destrozar demonio. Negra está con otro nomás tratando de raptar a Esta estos. es muy bonita. Y estos están ahí robándose una mona, tío. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es el tema? Les han dicho que tienen que tener a 4 personas para que se organicen bien. Jefa, Está muy a bonito. ver, le explico. Acabo de llamar a la Sila, ¿vale? Dice que está ella con otro negro más tratando de rapar... A mí se me han cambiado las formas ¿Qué de... están haciendo estos? Pero- Están robando Es que no una tienen mona, ni tío. que secuestrarlo, hermano. ¿Quiénes? Los Castle creo que están robando una mona. Vamos a ver, que no tienen que secuestrar a nadie, que es un transporte y Claro, punto. tienen que recogerlo. No tienen que ir ni a apuntar pistola ni nada. Pero si está apuntado así ya- en el Darcha, es que no se entera. Pues ella piensa que tiene que superar, creo. Deja que la voy a llamar. Voy para allá, debe el no, número de no. esa zorra. Carajo, que me ha asustado. ¿El qué? Que no esperaba que se iba a abrir la puerta. Ya. A ver, no sé qué no habéis entendido del DAP. Tenéis que traer amistosamente tapaditos. Sí, sí. dispositivos ¡Qué susto me ha dado! 4. Ya está. Claro, con bolsas en la cabeza ya, pero es que estoy yo La sola Ulcer y me ha como los pegado un camellos susto, no pueden colega. ayudarme, pues tengo primero que llevarte a 3 y luego al otro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque Lil, ¿Por qué no le pueden ayudar, tipa? pues porque el héroe me dijisteis que no subiera a la mansión. Que venga, si vamos a estar Venga. cubiertos. Ah, venga, listo. Vale, entonces sí, perfecto, a los 4 del tirón. Pero con prisa, porfa. Sí, sí. Están esperando, o sea que no hay necesidad de violencia de ningún tipo, ¿eh? Listo. Qué susto me ha pegado esa mujer. ¿Qué mujer? Si no hay cargadores allí, cógelo. Tiene 148. Vale, pues ya está. Está bien. Cargadas. Todas las que están ahí están cargadas. No, el AK no está cargado, ¿eh? ¿Cómo? El AK no está cargado. No está cargado. Alguien ha estado jugando con la mía también, ya te lo digo. ¿eh? A ver, yo las limpié y todo, que me gusta limpiar. A las veces armas, solo, pero señor dejé todas Diamond. cargadas. Corazón. A veces. Hay una que no. El pelo blanco, nada, solo
Me cagué todo. Es que me pegó un susto cuando dijo sí, sí, bro. No me lo esperaba. Uy. Son las juntas de la... A mí me da fiesta, que hay asfixia con alguna que esto. está levantada. Mamma mía, espérate que me lo quito. Juan parece que está muy cómodo con esa careta. Es mi cara. Eso tiene que apestar plástico. Ahí adentro que da miedo. Todo para desprestigiar mi trabajo. Y tú no tienes ni ropa. Que andas Pero con la sí, gorrita ¿cuánto- de, andas cuánto con la tiempo? gorrita de mierda esa que ni siquiera eres capaz de ponértela Espera, para no, adelante. que yo le callo la boca. Espérate un momentito, Catalina, yo le callo la Deberías boca. irte a vivir al rancho, ¿viste? Bueno, con Perfecto. esa Cuando camisetita termines, me te avisas, queda Juan. mejor en el rancho, ¿eh? Cuando termines me avisas, ¿vale? Que ahora te contesto yo a ti. Satán. Adelante, ¿Cuánto guapetón. tiempo me he llevado yo con la bolsita de trapo puesta en la puta cara y tú ahí vestido de Power Ranger? De Power Ranger. ¿En ¿Por qué serio de le estás Power diciendo Ranger? Power Pues Ranger? me había puesto la máscara pensando en ti. Ahora me cambias el tono, ¿no? Ahora me cambias el tono, ¿no? Claro, porque Claro. es verdad, tienes razón. Estaba pensando. Ah, vale. La verdad Ven, que intento contestar a con la todo el mundo, pero braguita de sois la abuela durante muchísimos. mucho tiempo. Ah, vale, muchas gracias, Juan. Braguita Muchas de la gracias, abuela. Juan. ¿Qué braguita de la abuela? Sí, porque era un saco ¿Qué pasó, de qué pasó, patata, qué ¿no? pasó, con qué lo que yo iba- pasó? con lo que yo iba en la cara. Y estos ¿Cómo dos está Irias se usted, reían de señor mí. Peluche? Y a mí me picaba toda la cara. Pero qué braguita de la abuela, no entiendo nada. Y ahora que se me hace el traje, todavía me dice que yo no tengo traje. ¿Y por qué no te haces un traje? Lo tengo hecho, lo que no me ha dado tiempo a hacerme es nuevo. Pero si tienes ya un traje, ¿por qué no te lo pones? Porque me pica toda la cara con el saco de patata en la cara. Pero a verlo, a ver. No es necesario, no es necesario de verlo. hazme caso. Buena reina, buenas, ¿Has Mr. comprado otro traje con- Galaxis. con un No, super saco? No me dio tiempo ese día, Cris. Tuvimos que salir, no me acuerdo si salimos corriendo, ¿no? No me acuerdo que algo tuvimos Seguramente, que hacer, no sé qué, y ya Isma. no me dio Un besito tiempo. muy grande. Muchas gracias. Joder. Menos mal que ese día estaba Catalina delante, si no es que no me cree nadie, ¿sabes? No, la mafia no roba como tal Eso corazón. es cierto. ¿Qué? ¿Qué es cierto? Cuéntame. Pero también le digo que he tenido días para hacerlo y no lo has hecho, ¿eh? Pero si yo cada vez que me he despertado no he parado de hacer ganso. Ahí Yo- está. Yo el otro día Pues me vale. fui a hacer todos los trajes. Iria, cállate la boca, Iria, no Ve que me meta aplicada, mierda, ¿eh? tipa, ve que aplicada. ¿Has visto? Devuélvame el sueldo. No. No, le digo yo. Ah, eso sí. ¿A mí? Me lo das a mí si quieres. Bueno, toma. Esta no es tonta, me das a mí, dice. Hágame caso, Claro. pregúnteselo. Ah, listo. Es que me Hombre, compré unos él prismáticos. sí, yo no. ¿Qué quiere? Si no lo quiere. Ahí te van a tocar los cojones un rato. Madre mía, en serio, tío. Es que. Topa a ti. ¿Qué pasó? A ver, entonces, cuéntame, Joe. Juan, ¿qué es lo que va a pasar el ¿No te martes? has enterado? ¿Qué pasa el martes? El martes. Pregunto. Me pregunto yo también, porque yo no sé qué va a pasar el martes. ¿Qué pasa con el martes? ¿Pero qué dices del martes? ¿Tú no sabes nada? Hombre, no sé de qué me estás hablando. A Muchas ver. cosas. Que el martes toca darle una sorpresita a Joe y el tipo ya anda como queriendo sacar información. Pero nadie de acá tiene constancia nada, Joe. No lo intente. Y aunque tuviesen constancia, estarían amenazados bajo amenaza de muerte. Claro. que- El Exacto. martes, ¿qué va a pasar? Complicado. Que es el día siguiente al lunes. Mira, la Catalina hace Y rapapapá el día y listo. anterior al miércoles. Y además, ¿Qué hace qué? es carnavales. Sí, justo. Estar así todo el día porque hay que estar disfrazado. Muchas gracias por esos pitazos, corazón. Joe, Buenas, Jorge, ¿cómo estás? Dime. vamos a ir a caminar. Al La chile. última vez que fui a caminar... Eso suena a amenaza, ¿eh? Juan, es que me ha dicho que me quiere llevar en medio del campo otra vez, tío. Es que Al me va a Chile. matar por ahí. Del campo no. A una montaña. Que no es el Chile. Es que los otros días subí el Chile andando que me dijiste que ibas a venir conmigo, desgraciado, y tampoco has venido. Yo nunca... ¿Pero cómo iba ahí? ¿En silla de ruedas? Ah, no, mentira. Es que ese día no estaba en silla de ruedas. Claro. Claro que no. Yo tampoco. Es verdad. Pero yo. No te digo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Hora y 40 minutos, Juan. Hora y Pero 40 minutos. Pero que yo no... Deja eso, Iria. Que... Lo pasé malito, con la sillita de los cojones esa. Yo lo pasé mal cuando hinqué la rodilla, Juan. Que si no me llega a ayudar esta mujer a levantarme, me quedo tirado en el suelo como si fuera un gusano. ¿Pero por qué? ¿Te están fallando las articulaciones? Porque llega arriba No, reventado, tipo, Juan. porque es una paliza, Juan Ricardo. Ah, porque fue cuando llegaste arriba, es verdad. Es verdad. Yo creo que usted y Chris deberían hacer ese camino juntos. Sí.
Al Chiliad dices. Eso purifica más que mi mechero. Ya. Imagínese con Chris a la velocidad Que que yo camina. me quería quemar. Llegó dentro de 6 meses. Buah, flipas. Que yo me quería quemar. ¿Para purificarme? No diga mentira. Que me quieren quitar mechero, idiota, cállate ya. No tengo Yo tiempo te quiero para- quitar el mechero Mentira. también. A ver, a ver. ¿No? A ver el mechero. No, ¿Pero no. tiene tiempo para qué? Chris, ¿Qué pasa? nos vamos ¿No al tiene Chiliad tiempo para qué? andando. Al Chiliad andando. Cristiano Andrés, viene usted enojado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Nada, negro? que el otro... Un saludo, Ferdi, corazón. Nada. Es que yo... ¿Para qué me consigo pareja, tío? Para tener un dolor ¿Cómo están de todos? cabeza, Buenas, ¿no? Samu, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo? Ah, que le está llamando su pareja. No, que me está llamando el peluche de que tiene que decirme algo de con la que supuestamente le estoy saliendo. Y... No jodas, chisme, cuéntalo. Claro, ¿Y por qué cuenta, no se lo negro. Porque tengo que cuenta? confirmarlo. Porque tengo que confirmarlo. Ya, pero cuenta la sospecha. Es que no lo sé tan claro yo. Me dice que le pregunte a ella que es que, mira, es que tengo que tenerlo claro para decirles algo. Es que no sé lo que Bueno, tengo cuando tú que te veas hacer. preparado, negro, lo cuenta, no hay problema ninguno. O sea, me no, dicen que un que- laburador le está chantajeando con información de su pareja. Que me está chantajeando. Es que yo le corto la lengua si me está chantajeando, ¿no? No te estás A ver, canchaseando. me está, exacto, me están metiendo estás ahí tan el chajeando. dedo Chicos, algo. les digo Están una cosa, lo chajeando. de la VR no es normal. ¿Qué pasa hoy? Vale. Te estaban esperando. Bueno, te respondieron ya. Rápido, ¿no? Se han cagado. Que... Eso fue rápido. Negro, cuando tú te veas preparado, lo cuenta, ¿vale? No hay problema. Yo. Pero me cago en Yo, tu vaya, vida. vaya, que usted va más así como más de calle vestido. Sí. Vale. Te lo compro. Pues, Nosotros vamos por dentro, ¿sabes? a ver. Ah, bueno, si tienen en la bolsa, ¿para qué me voy a poner esto? Porque igual hay que destaparse. Sí, pero por ahora tienes la bolsa. ¿Sabes? Que no me vea ningún vecino con la cara tapada. Chris, ¿cierras la puerta o cierro yo? Cerrala tú, cerrala tú. Están llegando a la puerta ya. Los A mí nombres, esto me da recuerden, ansiedad, cuidado. Este hueco. Yo no me llamo Limbo. Vamos Cuidado para con allá. los nombres. Penitencia. Sí, sí. ¿Es aquí? Sí. En ambos igual, ¿eh? Son roles distintos, pero en ambos igual. Contexto, vamos a hacerle un interrogatorio a una gente que dice que está haciendo una droga mejor que la que hay en el sur, una metanfetamina mejor que la que hay en el sur, y los vamos a interrogar porque nosotros somos la mafia y tenemos que tener esa info. Así que vamos a ver qué dicen. Gracias por responder nada, corazón. Están llegando, lo que pasa es que tardan mucho. Ay. Efectivamente, Carlos. Hola, Corina. Buenas. Andy, ¿cómo estás? Vamos para allá a ver qué pasa. Wow. Joder. Yo me llamo Agonía en el rol. Me llaman Agonía, mira. Uy, no, esto es mi negocio. Hoy es un día tardón, por lo visto. Ya ves. Catalina es muerte, de noche es sangre, Minami Katana, Juan Sufrimiento, Joe Purga y Chris Penitencia. ¿No? De luego. Cortecita, cuidado. Ahora. Pues para acá, sigue seguimos. recto.
Sigue recto. Despacito. Otra puerta. Sufrimiento, esto lo lleva usted. Izquierda. Por aquí, recto. Izquierda. Por aquí. Sufrimiento, Juan. Y te da la vuelta. Ahí. Ahí, Perfecto. perfecto. ¿Les quitamos las bolsas? Sí. Vale. Voy a quitar camarita para que disfrutéis más, ¿vale? Sí, pues yo no le he quitado la bolsa. Pues yo he quitado la bolsa. Listo. ¿Nos vamos nosotros? Simón, tipo, sí. Vale. Sí, venga. Perfecto. Muy buenas. Buenas. Hola, Carolina. ¿Qué tal lo lleva Corina? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, Yuri, ¿tú qué tal? Estamos bien. Estamos Hay trabajando. gente aquí que no conozco. ¿Se pueden presentar, por favor? Yo me llamo Souto. Ya, vaya. A ver, ¿Souto has dicho? Sí, Souto. ¿Tú? Le vaya. Parece que he amigo? dicho gilipollas. David. Bueno, muchos días sin veros. Me imagino que habéis podido avanzar en algo, ¿no? Por lo que tenemos entendido. ¿Me puedes contar, Carolina? Sí. Adelante. Como les comenté la última vez, les dije que estaría de viaje por Colombia. Y bueno, volví hace un par de días atrás. ¿Avances con respecto a qué tema? Es la mejor, muchas gracias, Ikel. Solo Al único minutos, tema que les hemos gente, pedido no que queda una avancéis. hora ya. Sí, por supuesto. Pues a ese tema. ¿Había otro tema en que yo tuviera que pedirle información de su avance? No, que yo sepa. Pues adelante, explíquenos. Antes de nada, explíquenos qué habéis hecho este tiempo. Ok, pues antes de proceder con lo que nos compete, comentarles que en Colombia estuve haciendo ciertas gestiones, que fue lo mismo que les estuve comentando, que muy buenas. Buenas. Para continuar con el tema de las hojas de cocaína, pero como ustedes nos pidieron otro encargo, lo que estuve haciendo es gestionar ciertos productos que realmente no son del todo ilegal. Tienen como un tipo de libertad internacional a la hora de traerlos y los traje a la ciudad de Los Santos bajo el nombre del Human Labs, de Laboratorios Humanos. Vale. Acá el compañero Sur, que no es de la familia Sur, se encargó de conseguir ciertas credenciales para nosotros poder presionarnos. Es una locura el en la rock que se zona está del tirando esta embarcadero. gente, ¿eh? Y no hubo ningún tipo de problema. Descargamos el cargamento que yo cargué en Colombia, lo que nosotros necesitamos para continuar con el tema del procesado de la metanfetamina. Se descargaron 2 camiones que satisfactoriamente llegaron a nuestra granja y a nuestro laboratorio. La muestra que hoy les traigo es una muestra conseguida con cositas de casa. La base de la metanfetamina es la efedrina o la pseudoefedrina, normalmente que lo contienen los medicamentos que son para gripes, resfriados, etc. Por eso normalmente la gente que tiene muy pocos recursos se suele drogar con medicamentos de jarabes, tos y resfriados. El proceso de la metanfetamina es un proceso mucho más amplio del que les estoy contando, obviamente. Se Sí, coge ya, la claro. pseudoefedrina y se pasa por... O sea, podríamos haberles hecho de CK, pero no estamos dejando que contagianes sea su y rol. muchos depurados para luego obtener una base cristalina, que es lo que hoy les traigo. Me complace entregarles una muestra del 70% de pureza. Pureza que hemos comprobado nosotros mismos. Y aquí lo aprobó él de propia mano y se apuntaron los efectos que
podíamos llegar a conseguir. Digo 70% porque fueron hechos con cosas que teníamos como a mano. Se mató. Disculpe. ¿Esto está bien? Sí, disculpe. Digo 70% porque está realizado con materiales que tenemos a mano. Los Vale, materiales que... Perdona que te interrumpa, materiales que tenéis a mano aparte de lo que habéis traído de allí, ¿no? No, o sea, esta muestra está hecha con materiales que hemos conseguido acá en la isla sin necesidad de robar ninguna farmacia ni de meternos a ningún humano. Vale. Simplemente el tío Jeremiah, que está aquí a mi lado, fue a una farmacia, pidió un par de medicamentos estos de gripe y la persona que trabaja con nosotros del tema de química, pues se puso con A mí me ellos a pasa a hacer veces. las decantaciones y los demás procesos para obtener este 70% de metanfetamina que les vamos a enseñar hoy. Pero quiero que tengan en cuenta que hemos traído un cargamento de fenilanalanina, pseudofedrina, Madre mía. efedrina y demás compuestos que lleva la metanfetamina para realizar, porque nuestro objetivo es obtener un 90% de pureza o incluso más. Vale. ¿Y tenéis la garantía de que con el Qué proceso locura de que habéis rol. conseguido podéis conseguir ese 90% de pureza? ¿Se basa específicamente solo en la materia prima? Sí. A ver. Tiene brasileño. Tiene turco. Ah. Eres mafia admin, sí, es mafia administrativa, pero no soy administradora. Yo soy simple jugadora. A ver. ¿Con qué, Sara, Está corazón? bien pegado el Con el sobre. pedazo de rol que se están tirando, sí. Yo también estoy Venga, flipando. puedes abrirlo. ¿Esto es un producto ya terminado? Se lo han Ay, currado mucho, de tío, hecho lo han roleado, el gracias hecho de por las pruebas y todo despertarme. por datos y todo, es Perfecto, una locura. entiendo que esto es un producto ya terminado, vale. Así es. Vale, un par de dudas. Primero, has dicho Adelante. de los que estáis aquí que no, No es sé, de señor. vuestra familia, pero trabaja con vosotros. ¿Quién es? Sí, es Sur. Lo han hecho con dados y todo, es una pero locura. trabaja En con plan, lo han vosotros, hecho entiendo. perfecto. Sí, Podría no haberle trabaja con salido la nosotros, fórmula, pero lo vale, han hecho. alguno de Han los que roleado que han robado ¿Alguno de los que farmacias y está todo. aquí Está es el muy que guapo, bro. controla todo el proceso químico? Yo en parte, pero no, la persona que la cocina como tal no está acá. Vale. ¿Y el laboratorio del que disponéis tiene todo lo necesario para poder producirlo a falta solo de los Así es. productos de la materia prima? Sí, así es. ¿Quién es el que la ha probado? Fui yo. Sout. Vale. Me gustaría que la probarais aquí delante de nosotros, ¿es posible? Sí, claro. Los cuatro. Sí. Vale. Antes de que la probéis, me gustaría saber qué efectos ha experimentado la persona que la ha probado. ¿Te lo digo yo personalmente o...? Sí, la Sí, persona papi, que la ha adelante. probado. Pues fue como, por así decirlo, un subidón. Me entró con hiperactividad, ganas de gastar energía, pero... No sé, simplemente me puso como, para así explicarlo, hiperactivo. ¿Cuánto tiempo te duró el efecto? Pues ese efecto no fue tanto como esperábamos, pero a lo mejor sí que fueron 30 minutos o más. Porque tomé una muestra pequeña, claro. ¿Y Vale. después cómo te sentiste? Pues la verdad es que fue un La cambio verdad hace brusco, un luego muy no- buen rol, cansado, muy honestamente. cansado. ¿De qué manera la probaste? La fumé en un bong. Vale. David Paucar. Costes de producción muy altos, XD. bajos, elevados, medios, tomando en cuenta de que el producto lo habéis traído vosotros mismos. Negativo, puesto que los productos fueron robados de laboratorios, Industrias Farmacéuticas Medellín, Qué guay, bro. y fueron embarcados bajo el nombre de Human Labs, así que coste cero, de momento.
En Vale. cuanto nos quedemos sin los barriles que tenemos, pues entonces ahí ya habrá algún tipo de coste. Vale, eso es importante saberlo, qué tipo de coste vamos a tener, si esto es un producto que tiene bajo, medio o alto coste, eso es importante, porque ahora lo has traído robado, pero vale, eso se va a poder repetir, tenéis vosotros el control, vais a tener o vas a mantener realmente todo ese canal de importación activo, eso es importante saberlo, ¿eso lo tenéis calculado? Sí. Se podría proveer. Yo creo que el coste real de producir la Efectivamente, bichulo. metanfetamina no es un coste elevado, porque te lo vuelvo a repetir. Se parte de una base de, ya te digo, pseudoefedrina, fenilalanina, analanina. Son bases que realmente no tienen ningún tipo de coste jurídico. Se pueden importar perfectamente. Vale. Lo que pasa es que se necesita hacer bajo nombre de algún tipo de laboratorio, obviamente, para no levantar sospechas, sobre todo en la vía portuaria. ¿Quiere decir entonces que me has traído el peor producto que me podías traer? No, te estoy diciendo que te he traído una muestra con lo que he podido hacer mientras yo traía los materiales de la materia prima buena de Colombia. Vale, pues entonces me has traído el peor producto que me podías traer, prometiéndome que posiblemente luego pueda que hagas un mejor producto. Es así, ¿no? Si usted No lo es lo quiere ver mismo así. que me traigas. No, no es que yo lo vea así, es que es así. No Con es lo más mismo que me pureza se traigas un refiere, producto compañero. de 90% a un producto al 70%. Me has traído un producto de baja calidad. Un 70% obtenido de una metanfetamina es un producto bastante decente. Vale, pero me estás diciendo que lo vas a obtener de 90, me estás trayendo el 70. Entonces, es una conclusión nada más. Sencillamente me has traído un producto que no es lo mejor que puedes hacer, prometiéndome que lo puedes hacer mejor. ¿Es eso lo que quiero saber nada más? Sí. Vale, ¿hay Podría algo, que ser me que sí. garantice, ¿hay algo que me garantice que el siguiente va a ser el 90 o va a ser el 72? ¿Cuál es la diferencia? ¿Solo la materia prima? Sí, la diferencia es la materia prima y el método de cocción, quizás. Vale. Pues a mí me gustaría que la probaran, pero antes que la prueben, como no sabemos qué efectos va a tener este producto de calidad reservada que nos han traído, ¿alguno de mis compañeros le quieren decir algo? Yo por mi parte no. No, que la prueben primero. A ver si no se caen a plomo al suelo. Chicos, 70%. apliquen la vía sublingual. Pónganla debajo de la lengua, por favor. No se la traguen. Listo, adelante. Papá demonio, jeje. Ya os digo, aquí hay rol muy serio Pues a ver, en este servidor. veamos. Sería interesante quizás buscar un termómetro, mirarle los ojos. No, van a ser nuestros conejillos de indias. Y conejillas. Sí. ¿El Yayo aguantará el subidón? Eso es lo que me preocupa a mí. El Yayo que no se la tome. Pues ¿Te preocupa? Si no quieres, no, pues no tienes por qué hacerlo. Hay que hacerlo por el bien de la familia, sí, pero a lo mejor es que hay que llamar a una ambulancia para otra cabeza. Pues si no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. La cosa es que a él le puede causar a lo mejor un derrame cerebral si no la... O un infarto. Vale, el pues Yayo, la el prueba Yayo que ya. no se la tome, hombre. He de decir que la primera vez que lo probamos fue una pipa de agua. El efecto puede ser diferente. Sí, no te preocupes. Si no hay pipa, se coge y se pone vía sublingual. Pero se coge muy poco. Están agarrando acá un puñado. Igual le gusta y le da vicio. Literal. yo creo que le da el vicio. Ay, cómo me duelen. Muchas gracias, Lucas. Un besazo. Efectivamente, Carlos. Gracias, Coque.
A ver. Sale algo inquieto mientras se frota las manos de forma nerviosa, está empezando a mover la pierna con ansiedad. Mete el dedo meñique y toma un poco el suyo y lo coloca debajo de la lengua, restregando la muestra por toda su mucosa de la parte interna. Feliz cumple, Game. Quedan 45 minutos, gente. O parece que aguantan, ¿no? Que no se caen al suelo. Lo que parece es que se lo disfrutan, ¿eh? Son un par de yonkis. ¿Te gusta, Carolina? No es la primera vez que pruebo una muestra mía de algo que yo hago. Por eso te lo pregunto, ¿te gusta? ¿La consume normalmente? No, De vez en cuando. no. Solo cuando es algo estrictamente necesario. Eres mi tierna Andrea. ¿Esperaba Muchas que te gracias, pidiéramos Jordan. que la probaras? No. Muchas gracias, corazón. La verdad es dicha que este no tiene muy buena cara, ¿eh? No. Pero aguanta el tiro. Sí. Este no está acostumbrado. Que veo que más aguanta es Carolina. Pues yo le pregunto si le Esa- gusta, si lo disfruta, si normalmente la consume. Este se va a terminar No. siendo caca encima. Ya te digo. Y este también se va. Ese es otro. Pues Qué buen PJ, en verdad. yo, Muy bonita la cara. Muy bonita la cara de Carolina. yo no tengo más preguntas y Del menos en las PJ. circunstancias que están ellos ahora. Creo que son obvias. Obvios A ver. son los efectos. Y no Una se han cosa- caído. No han Una cosa que caído. me ha gustado es que no han dudado en probarla, ¿eh? Me gusta. Tengo confianza en las cosas que hago. Ya, pero Pero yo no. pareciera que lo que tienes es cojón. Jota, pues que muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. ¿Confías en ti? Jordan, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. 300%. Yo no. Ya lo veo. Muchas gracias, chicos. Igual te lo puedes ganar. Es una posibilidad. ¿Quieres? Timing de la Una música y la opción. frase, ¿eh? ¿Cómo lo Claro ves que tú? sí. ¿Quién manda aquí? 10 minutillos. Yo. Tú eres la que manda, tú eres la química, tú eres la que lo consume. ¿Hay algo que hagan ellos? Yo se podría decir que soy un poco la fuerza. Por así decirlo. ¿Quién es la fuerza de ellos? Ellos hacen todo lo que yo no puedo hacer. ¿Y qué es lo que no puedes hacer tú? Porque hasta ahora me has dicho que Meterme, todo lo por haces tú. ejemplo. Cuando por yo ejemplo, hablo, meterme en tú un me escuchas. badulaco. Cuando yo hablo, tú me escuchas. Ah, perdón. Y después que yo termine, yo te escucho. Ahora sí, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Porque hasta ahora me has dicho que todo lo haces tú. Te Aquí escucho, en Carolina. España son la 1 de la mañana. Primero que todo, vos estás suponiendo que yo lo hago todo. Yo no he Me lo dicho que lo estás hiciera diciendo. todo. Yo te lo he preguntado y todo me lo has dicho que lo haces tú. Vos habéis dicho que quién manda. Te he dicho yo. Te he preguntado Independiente- quién es la química y me has dicho que tú también. Independientemente de eso, ellos hacen cosas que yo no hago. Como por ejemplo meterme en un badulaque a robar, en una tienda, o meterme en una armería. Son cosas que no me atrevo a hacer. Imagínate. Más trabajo de calle, ¿no? Ven hasta mate. Sí, por ejemplo. Tú eres el cerebro, Carolina. El cerebro, el corazón, las ganas y todo lo que haga falta, todo lo que mi gente necesite de mí. ¿Y el Yayo?
me permite hablar. Yo ahora mismamente, pues, el transportista o Blanques, barbería, como ha dicho ella. Ah, también le va la movida a los yayos, Lo justo. Tiene mala Tiene movida más todo. vida. Igual el yayo es el que más vive. Ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo primero que nada, me gustaría quedarme con el resto que os ha quedado allí. Sí, claro. Devuélveme el sobre antes. Tampoco dudo de que estás disfrutando el viaje ahora mismo, ¿en Carolina? Uy, papi, me está dando un sueño. De buenas. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Sí que lo disfrutas, te digo. ¿Qué cojones? ¿Y el Carolina? cagoncito? ¿Se habrá hecho caca encima ya? Pues... Tío David. Yo creo que él no está acá. Yo creo que se fue. Sí, la pega más fuerte, tiene pinta. Está dando un viaje. Vale. Pues yo me quedo con esta muestra. Yo no sé si mis compas tienen alguna pregunta. Vamos a analizar lo que nos habéis traído. Espero que lo que hayáis traído, más allá del efecto que podáis tener ahora vosotros y de lo que vosotros me podáis contar del porcentaje de pureza y todo eso, yo me quedo con la información que me has dado. Es que me has traído un producto de media o baja calidad en función de lo que tú puedes producir. Me habéis dicho que has traído 70% y que podéis conseguir hasta un 90%, con lo cual traéis el peor producto que podéis traer. Entiendo las razones, corazón. aunque esperaba que trajeras un 90% y no un 70%, sinceramente. La vamos a catar, la vamos a probar. El que está hablando es Juanito, que es mi buscaremos a padre nuestros OC. Si le podéis hacer promo, especialistas por en el favor. producto y ya les informaremos cómo seguiremos procediendo, ¿vale? Dale, listo, sin problema. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta o algo que queráis saber? Que se espera ahí abajo, que ahora mira UR. Yo sí tengo una pequeña duda. Dime, Carolina, te escucho. Digamos que tengo un pequeño problema. Estoy bastante desabastecida. Mi gente está muy desabastecida. Y necesitamos de defender lo que hemos traído y lo que tanto esfuerzo tenemos para poder a ustedes satisfacer lo que nos están pidiendo. Qué bien rolea esta chica. Háblame claro, Carolina, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, a lo que me refiero es que Gracias, Mati. no tenemos ningún proveedor que nos dé cuchillos, no tenemos ninguna, o sea, Chao, literal, no FCV. tenemos nada para defendernos. No sé qué está pasando, no sé si es que hay ciertos cambios en la ciudad, o si ustedes me podían colaborar con eso. ¿Me has traído lo que te he pedido? Pues una Piensa tu parte sí. respuesta. Una parte sí, esa respuesta me gusta. Te hemos pedido algo y me has traído un algo en parte. Nos quedamos con la información que nos estás dando, lo valoramos y cuando analicemos el producto que has traído en parte, te responderemos a tu petición. Dale, listo, sin problema. ¿Alguna duda más, Carolina? Ninguna. Listo. Compas, ¿tenéis algo que preguntar a esta gente? No. Pues mientras viene vuestro transporte, contarnos un poco, más allá de lo que habéis hecho, del producto conseguido, cómo se está yendo, qué tal se vive por el norte, cómo lo lleváis. Pues la verdad es que ahora no estamos muy relajados, pero porque hemos tenido mucho problema hace poco. ¿Qué problema Sí, habéis sube tenido? de 5 minutos, corazón. Si queréis contarlo, si queréis. Pasa es que lo hace como lento, no entiendo por qué. Con gente del sur, prácticamente. De hecho, hemos tenido que... 5 minutos suben. Daryl, que está con nosotros... No ahorita ya ves, tío. ¿Se ha tenido que ir de la ciudad? Sí, sí. Vale, he de decir Exclamación que setup, nos habéis corazón. hecho una petición. La última vez que habéis venido, os confesamos que en gran parte lo que estaba sucediendo era mandado por nosotros. Nos habéis pedido que eso parara y así fue. Así que todo lo que os puede haber sucedido después que estuvisteis No, en está esta en sala oscurina. son cosas que os habéis forjado vosotros o que os habéis conseguido vosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en ello, ¿vale? Así como la anterior vez le dijimos que habían cosas que habíamos mandado a hacer, esta vez le Un decimos que saludo, desde ese BN, día corazón. se dio la orden de que os dejaran en paz. Todo lo que haya sucedido de ese día en adelante, nosotros no somos responsables. No, que yo tengo que madrugar, Tomás. Además entendemos, tú no estabas, entendemos perfectamente lo que nos estáis diciendo en cuanto a abastecimiento.
Carolina, ¿recuerdas lo que te dijimos la última vez? ¿De quiénes somos nosotros? Sí. Sí, no tienes nada porque nosotros no te lo vendemos. Esa es la razón por la que no tienes nada. Si esta relación evoluciona correctamente, iremos viendo en el camino. Vuelvo y te repito, primero analizamos tu producto de calidad media y luego ya pensaremos en tomar una decisión. Pero que no se te olvide, la razón por la que no tienes nada es porque nosotros no te la vendemos. Porque somos nosotros los que mandamos en esta ciudad, ¿vale? ¿Listo? Tienes muchos huevos, Blanca. Muchos huevos. Pues he acertado. No me iba a poner guantes porque pensé que te ibas a venir sin guantes, pero al final me los puse y tú los has vuelto a traer. ¿Por qué siempre va con guante? Precauciones. ¿A que sí? Efectivamente. Pero cuando la temperatura baja, se le nota hasta por el guante. Camo, muchas gracias, hombre. Estás yendo por un mal camino, la verdad. Un 70 de 100. Bueno, hay que comprobar eso. Pero si confías en ti y confías en tu producto, Como que ya se le seguramente... empieza a pasar aquí a la izquierda. Hombre, ese Está sí cogiendo es un tono amarillo que da miedo, ¿eh? Me gusta cómo va la cosa. No lo va a jugar. Así que... pelirroja. Me gusta tu actitud. Hay que ponerle la bolsa ya. Se van de aquí. Ayudarme. Carolina se la pongo yo. Y la llevas de la mano también. Yo se la pongo al cagón. El taxi arriba ya. Simón, ya bajan. Ha sido un placer, Carolina. Nos volvemos a ver, cagón. No te preocupes. Ahora te da la bajona y a dormir. Ya van bajando los tipos. Para que les pongan bolsa. Y eso. Ya están tapados. Ya están tapados. ¿Algo más que quieran decir? ¿Alguno de nosotros? No, por mi parte no. Por mi parte tampoco. ¿Vosotros queréis decir algo? No, pues nada. Quedamos todo a la claro. espera. No, nada. Pues bueno, yo sí Muchas quiero decir gracias, algo. Ahora me Mr. toca Dao. decir- Un besito enorme para ti, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro trabajo. Tener la plena seguridad que vamos a analizar con detalle lo que habéis hecho. Buenas. Y esperamos que esto evolucione correctamente, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Si esa mierda es lo Gracias que por el tú voto, de dices, confianza. Sea a vosotros. vamos a contactar más de lo que queréis. Así que nada. Por mi parte, Hecho. nada más. Está el transporte aquí ya. Listo. Buen trabajo. Adelante, chicos. Comprueben que no ven nada antes, por favor. Dejarlos donde Esto ya tapado, ¿vale? Pero... lo habéis traído y ya está. Sí, sí. Y tratarlos bien. De momento. Ya están tapados. Carolina. ¿Quieres coger de mi mano, Carolina? ¿Cómo lo has visto? Sí, sin problema. A mí me han gustado, honestamente, ¿eh? Me han gustado mucho.
Hay que comprobar cómo va esa prueba, pero me ha gustado mucho. ¿Tú qué opinas? Si esa droga sale un 70, se acerca un 70%, Hmm. y encima ha conseguido las cosas por su cuenta, Sí. Una puerta. La cruzamos a la derecha ahora. Sí. Usamos otra puerta. habrá que ver cómo sale esa droga. Mm. La puerta. La puerta. La puerta. Ahora otra vez a la derecha. Venga, aquí derecha. Escalerita, ¿eh? Despacito. Vale, pero de momento. Si tú no te mueves muy rápido, me fío de ti. Antes me la quería coger mucho, ahora me la sueltas, ¿eh? Lástima, me tenía que haber quitado el guante. A la izquierda, ¿vale? Carolina, vienen escaleras, ten cuidado, ¿vale? Venga, vamos. Puerta. Quita, cuidado. Paso a paso. Y escaleras despacio, ¿eh? De una, venga. Para que pegarla como antes. Vente conmigo, anda, sí. Saca las escaleras. Cógeme la mano, cógeme. No me sueltes, Carolina, no me sueltes. Vamos. El trenecito, chuchu. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias a vos. Gracias a ti. Cierra esa maldita puerta, hombre. Que vamos con una cara de topo que ya verás. Ya, joder. Me has cerrado la puerta. Joder, puto La hacía yo. negro, ahora la cierras. Ciérrala. Te estoy escuchando desde el Me otro lado dice, del salón. cierra la puerta y la Black estaba ahí. tío. Ah, vale, no lo había visto, perdona. Ya me cambio por aquí arriba. Listo. No cerran eso todas las llaves. No me acostumbro a verte con eso. Es muy bonito. Es muy bonita, en verdad, el arma. El cocodrilo. Muchas gracias por su Amazon pitazos, Prime corazón. dice que tengo que activar Prime Gaming para Acordar, suscribirme, pero Claro. me sale Ya, solo tipo. algún tip. Listo. Listo. Listo, ¿no? Voy a dejar el sobre aquí en la oficina para que se lo podamos dejar a... Ok. Sí, es lo que lo... Que lo analice el... El científico. El Iba a decir el mecánico, coño. El químico. Mecánico me da que no, ¿eh? No me he puesto nervioso. Bueno, ¿cómo les vieron de actitud? A mí me gustaron mucho. Sí, es verdad lo del... ¿Que le gustaron o que no? Que me gustaron. A mí me gustaron. Han tenido A mí- decisión para metérselo debajo de la lengua, ya te lo digo. ¿eh? A mí me han gustado muchísimo más que la última vez. Es más, me atrevería a Yo decir... es la me han primera vez que los gustado veo. Mucho me han gustado. Sinceramente. ¿A ti te está gustando la pelirroja? No, a ver, honestamente os lo digo, le apreté un poquitín a ver Sí. cómo reaccionaba y la tía tiene dos cojones, ¿eh? Sí, tiene Esa te huevos. pasaba chinga con la máscara puesta. Recuerda esas palabras. Sí, ¿verdad? Catalina Ramírez. de la Vega Domínguez. No, pero ¿para qué? ¿Para que no me reconozcas? ¿Era? No, porque, bueno, ya verás. Porque os pone el rollo, qué cara. Exacto. Os pone como cerdos, cabrón. No, pues no.
Yo vi un No. momento que te ha pegado a ella mirándole los ojos y digo que le va a comer la boca hasta con el plástico de por medio. Vamos. Sí, hombre. No, Le va a cuando meter se ha el cuerno por metido- la boca. Muchas gracias, mi cedo. La va a empalar con el cuerno de la máscara. No, a mí me ha gustado bastante. Ay, a mí también me han gustado También mucho. es verdad ¿eh? que la última vez solo vinieron 2. Ella vino con una actitud totalmente diferente. Yo creo que ya ha entendido dónde está y además creo que no lo ha pasado bien este tiempo y eso la ha hecho ponerse en su Descansa, Coque. sitio. Yo creo que en general la evolución para mí ha sido ¿Qué hay que hacer para jugar en esos servidores? Yo ¿Tener creo que si wailis, llegamos a hacer buen wailis puerto o con tener ellos, invitación? Deberíamos de proporcionar a nosotros un buen laboratorio. Aunque ellos tengan uno, pero Sí. proporcionárselo A mí también. yo creo que en condiciones. ¿Qué pasa? Han trabajado con las uñas, eso no tienen una mierda y vamos a tener que A ayudarles. ver, La han hay sacado un con punto. medicamentos, hermano. Hay un punto, claro. Ellos han buscado la vida y si, a ver, si hacemos los análisis y esa mierda sale por lo menos un 70 de 100, sin ayuda y sin nada, yo creo que se lo merece. Ha sido un trabajazo, tío. Ya Ha ves. sido un trabajo. A ver, ha tenido además la honestidad de decir, te he traído un producto al 70, esperamos tener un 90, pero la materia prima que hemos utilizado ha sido una Sabiendo mierda, lo o que sea, hay. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Sabiendo lo que hay y lo que iba a pasar si no cumplía lo que cumplía. Y han vendido, Además, pues, ¿cuánto en lo tiempo mismo. llevará esa gente currando ahí arriba con las uñas, tío? Porque desde que nosotros nos enteramos Pues ahora ha llevan ya un pasado tiempo. Llevarán. Pues yo, si eso se analiza bien, por mi parte, habría que... ¿Qué piensas, Cata, para esta idea? Nómina. De una No me manera, nada sí, de frente. sí, Nómina, le laboratorio- subvencionamos le subvencionamos el laboratorio y ahora es cuando empiezan los términos. Porque esto no va a ser como el resto de grupos que, ¿sabe? Que compran para ellos, o sea, que fabrican para ellos venden. No, eso tiene que ser otro estilo. Lo que ellos produzcan tiene que ir todo íntegramente a nosotros y nosotros pagarles. Muchas gracias, Gus. ¿Y nosotros repartir eso? O- Y eso lo Sí. repartimos. Sí. Eso me gusta. Me parece Porque, claro, muy no bueno. podemos dejar que esa gente sea quien distribuye en primera persona. Claro. Por así decirlo. Solo que Más que nada porque se los van a comer. Claro. Mm. A ver, se han ganado, primero que se han ganado ahora mismo, seguir respirando y tener la oportunidad de que nosotros trabajemos con ellos. Ahora se tendrán que ganar venderla. Exacto. Listo. Mm. Perfecto. Pues habría que entonces establecer, no sé si tienes ya una idea en mente, establecer cuánto se le pagaría por cantidad y se le tendría que exigir la máxima productividad posible. No, vamos a ir pensándolo eso. Vale, perfecto. El modelo. También tenemos que ver, a ver, es su producto, cuánto puede ser coste. Exacto. Bueno, al final da igual. Nosotros tenemos que calcular la utilidad que le saquemos, pero si al final nosotros somos los que le vamos a proveer todo y les vamos a quitar todo, Claro. sencillamente un porcentaje sobre la utilidad y ya está. Siempre que produzca Hola, Darker, ¿qué tal, corazón? la cantidad que nosotros le exijamos, porque tampoco Claro. tendrá que tener unos mínimos. Por eso te digo, hay que mirar esos mínimos para después saber a cuánto se puede sacar en la calle y saber el beneficio bruto que podemos tener. No se nos olvide, es para ganar dinero. Sí, hombre, por supuesto. Listo, perfecto. Me ha gustado. Pensé que yo la última vez me quedé con un mal sabor de boca, hoy no, de verdad que no. Hoy le comí en la boca. No, hombre, no. Qué broma, Juan, qué broma. No, a ver, sí, ya me conocéis. Es la coña, Qué es la guay, coña. es broma, pero si quieres no lo es. Pero te la vas a apoyar con la careta, tú lo sabes también, ¿no? Porque no, Pero no eso son- para otro día, hoy es trabajo, hombre. Hoy trabajo, mañana, pues bueno. De verdad que. ¡Ay, tipos! Que no les ¿Qué? cuento el chisme. ¿Qué pasó? Bueno. Vamos, ilegal eso. ¿Qué ha pasado? Me escribió el peluche por el Instapic porque estuve mirando y vi fotos y hubo una con un ciervo que tiene fondo que me hizo gracia. Le doy like, ok. Mm. Me empieza a escribir, Candela, no sé cuántos, qué tal. Le digo, tipo, ando laburando, me dio risa la foto con el ciervo de fondo. Me dice, 2 ciervos en la misma foto. Estoy intentando volver con ella. Las mujeres son un mal necesario, Candelita. Digo, vamos a ver, tipo, volver con alguien que le fue infiel y que incumplió las bases de la confianza con usted. Me dice, ¿sabe qué pasa? Con el tiempo, uno solo se acuerda de los buenos momentos. La memoria del hombre es distinta a la de la mujer. Y le digo, ¿usted la necesita? Y dice, no Creo lo que le ha sé. marcado esa mujer al peluche, ¿eh? Dice, no lo sé. Y digo, ¿sabes lo que es la necesidad? Y dice, la falta de algo, ¿no? Y le contesto,
Vivir en la necesidad es vivir una vida miserable. Conformarse con las migajas no es digno para nadie. Y me dice, ¿qué me recomienda? Bueno, no está acá, medio terapeuta yo ya, como si hubiese licenciado. Por cierto, me matriculé, que lo sé. Me voy a matricular. ¿De qué? ¿De terapeuta? Sí, bueno. Uf, te va a sobrar el trabajo. Va a salir más rentable que vender lo que vende. Nada, esto, que el tipo anda ahí como que quiere volver con la tipa esa que tiene una espina clavada. Y le dije que esa espina clavada es la decepción contigo mismo por haber confiado y haber tragado tremenda verga. Wow, ¿en serio le he dicho eso? Pero le has metido el dedo en la herida, ¿eh? Porque está jodido. Ya, vale, yo le digo una cosa, Juan Ricardo, yo le metí el dedo en la herida. ¿Pero qué es lo que duele? ¿El dedo o la herida? La herida, claro, tú lo que has ¿Y quién hecho tiene es la activarla. herida? Él está herido, claro que sí. Sí, es verdad. Es verdad. A ver, yo creo que esa tía le ha marcado algo el peluche. No, pero... Joder, y tanto que le ha marcado, le ha puesto 2 cuernos. Hombre, jefa, le ha puesto los cuernos y aún así el colega sigue atrás y atrás. Y creo que hace rato me ha llamado pensando que estáis saliendo con su mujer. ¿Pero ustedes creen que se puede perdonar infidelidad? No. Yo no perdono. Yo no la perdono. Yo tampoco. Mira, Es más, yo la castigo. A mí me la pela porque yo no tengo relación fija. Es que es lo que siempre he dicho. Esos problemas yo no los tengo. Claro, yo tampoco. Esos problemas yo no los tengo porque... Yo tampoco tengo Pues mira, problemas. me lo acabáis de poner a huevo. Ese tipo de cosas son cosas que a mí no me preocupan porque yo ni me comprometo ni pido compromiso. Nombre del juego, Flappy El Bird. que quiera follar, que folle. Y el que quiera salir, que La salga. de Blanca y el hace que quiera stream, ¿no? estar, que esté. Y el El que pedir que se compromiso pire. no es algo voluntario. ¿Has considerado dedicarte al Flappy Bird Claro, profesionalmente? claro, porque se quiere. El problema es que yo no lo Lo he quiero. dar y no le considerado, doy yo creo ahora. que sí. No, en el momento que a usted le surja y la chispa del enamoramiento con alguien, que eso no lo va a controlar, cuando eso le pase, pues es probable que usted quiera un compromiso. Pero le digo yo que eso... Ese es un barco al que le suben, tipo. Usted no se sube en No ese me barco, subo ni yo ese solito, tren, ni ¿no? ese avión. Eso usted le secuestra y le Nadie llevan te para allá. obliga. Soy demasiado buena, tío. Hasta que se Nadie te obliga a estrelle, subir al barco. se choque o naufrague. No, Pues yo creo que una infidelidad se puede tratar, ¿eh? No lo sé. Claro, con la llave inglesa en la mano. Nombre Eso del sí se juego, trata de Flappy Bird, infidelidad. corazón. Hombre, no. ¿O qué? Ya lo he dicho. O quemarle la casa, ¿no? O quemarle la casa con los dos dentro. A ver, partiendo de la Venga, toma base, por culo. partiendo de la base de que una infidelidad Esos pro players. es una decisión unilateral. Es una traición a los acuerdos de la pareja. Pero claro, acá pasa una cosa. La gente habla de lo que realmente significa infidelidad para uno mismo. Porque quizá para mí, que yo mire a otra tipa es ser infiel. Y quizá para Joe, que yo me acueste con un tipo, Ahora es lo ser intento, infiel, Jonathan. pero no que mire. Claro. Entonces hay un conflicto Tampoco ahí. pensé que estoy jugando al Flappy, ¿sabes? Explica eso, explica eso, Que explica cada eso, explica eso quien- porque me perdí en la infidelidad. La primera vez que Que me cada, perdí- cada uno tiene un concepto de infidelidad. Lo que para mí es Claro. infidelidad, para ti puede no serlo y viceversa. Y A lo lo mismo mejor. con el amor. Yo puedo amar de una manera que la otra persona no entienda que esas acciones son de amar. Hay que comunicarse y punto. Sí, exacto, hay que comunicarse. Hay que comunicarse. Es que Si eres infiel, fuego. no hay manera, jefa, no hay manera. Una Ahí infidelidad estoy es yo con una el infidelidad, colega. Es que tal cual. No. Vea por donde lo veas. A ver, hay gente más tóxica que otra. Entonces. Pero Mire, eso para- no tiene que ver con la toxicidad. Sí, Eso hay que Para ponerlo superar una traicionando. infidelidad, No, para sí tiene que superar ver, una sí tiene que infidelidad, ver. ¿Cómo no? ¿el qué? A ver, ¡Ah! que el tema de la toxicidad también es... a ver, ¿Cómo? hay gente que puede considerar una infidelidad que tú le apuntes el teléfono de una tía en tu teléfono. Sí. Es lo que acaba de decir Cata ahora mismo. Hay gente que el coito Y lo eso considera para mí- infidelidad, pero no Eso. considera infidelidad el coquetear con alguien. No, y hay no, otras no, personas que el coquetear con alguien sí lo consideran Vamos a ver, directamente yo puedo infidelidad. apuntar el teléfono de una mujer en mi teléfono, pero Me voy a no poner tiene en serio. absolutamente Ya, nada que Me ver. voy a poner en serio. No tiene nada que o sea, ver. el amante. Raúl, no tiene nada que ver según ¿Quién es? la ¿Aló? manera. Catalina Ramírez, soy ¡Ay, mi instructor! Alan Rocha. Eso. Soy Alan, le estoy llamando desde aquí a la oficina. Supe que se presentó aquí y bueno, yo no me encontraba. Sí, El helicóptero, tipo. Es que Es que Dígame. ando atorada y ocupada, dígame día y hora y yo que me presento allá para la licencia y demás. Sí, claro, entonces venga, ¿qué día soy? Hoy es domingo. Ahora mismo. Ahora Estoy acá con los compas, estoy con Joey Juan Ricardo. Esto está. Ah, y Cristiana Saludos, 3, saludos. que hay un tipo nuevito que también se quiere anotar, que es Cristiana 3. Es afroamericano, no sé si que le moleste eso.
No me molesta. Entonces, pues que ya se presenta aquí y listo. Entonces, mañana, día lunes, hoy también Que vamos volando. pues vienen aquí cerca de las 8. ¿Vale? Vale, si quiere voy ahora con Cristiano Andrés para que se inscriba. 3 minutos. Sí, claro. ¡He llegado a 10! ¡He llegado a 10! Voy a guardar ¿Cuánto era para darle el dinero a...? Llegué a 10, gente, llegué a 10. 30, eran como 80, creo. Llegué a 10, llegué a 10. Voy a dejar el arma abajo. ¿Guardaste el arma, Iria? Yo sí. Escúchame, dame mi puño americano. Llegué a 10, llegué a 10, gente, llegué a 10. ¿Cómo que puño americano? Que me habían dicho que cogiera el puño americano. ¿Quién le dijo eso? A mí me lo dijeron Juan y Cris. Juan y Cris, ponía el despacho un momento. Es broma. Me da igual que vaya con un puño, tipa. Blanquita, Toca ganar toda la pelea. ¿Dónde están? Hoy día estaba en el taller, ¿vale? Lo has perdido. No lo he perdido, me lo quitaron. ¡Has perdido un mi puto gol. puño! ¡No te he rozado! La de Neymar, la de Neymar. No te he rozado. Mentiroso. Has perdido mi puño. Cariño. Vamos. Has perdido mi puño. ¿A dónde vamos? Dinero, tome. A la Irlanda. ¿Qué es lo que pasa? A Irlanda. ¿Qué es lo que pasa? Cris, ¿tiene el dinero Juan Ricardo? Está muy es que está muy cantarina, está muy Hoy estoy cantarina. ¿Qué le cantarina, pasa? No, estoy feliz. Abran, Ay, por espera, favor. un segundo. Vale. Dale. Que me quedé como atorada. Vamos, tipa, vamos. ¿Estaba abierta? Sí, la he abierto yo ahora mismo. Ah, vale. Vamos a la Irlanda. Yo tengo que ir a hacer ejercicio. Aeropuerto de Sandy, ¿sabes? Pues que tienen que ir a sacar la línea. Tarato, muchísimas gracias por esa pedazo de su corazón. Ay, Dios mío. He ganado. Voy a poner la ubicación, que es aquí. Justo ahí. Me he decidido, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Ahí está, los que confiaban. Muchas gracias por los que confiaban, gente. Muchas gracias. Me gusta tu culo, no tus malas vibras. Me gusta tu culo, sentirlo como me vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra. Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras. Me gusta tu culo, no tus malas vibras. Me gusta tu culo, sentirlo como me vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra. Pero me gusta porque estás sabiendo que peligra. Sabiendo que peligra cuando ya se... ¡Ah! ¡Te has puesto en el medio, imbécil! No, a mí no me vas a pegar, no me vas a pegar, vete a la mierda. Uy. Por Google Maps. Me rebota. Lo mato, casi lo mato. Jonathan, muchas gracias por ese pedazo de su. Como que haces deporte, morenita como el creepy ya viene del norte. Tu culito y tu porte. No, no me estoy. ¡Uy! ¿Qué va, hombre? Yo a las 2 de la mañana corto, A las 2 de la mañana corto porque yo mañana madrugo. Mañana voy a estar así. En el esto. Voy a estar así, literalmente. Muchas gracias, Jagger. ¡Me voy a cruzar con todos los coches! ¡Buf! Me gusta ese corte, como calle deporte. Me gusta ese corte, como calle deporte. Morenita como el creepy, ya vino del norte. Me gusta tu corte, tu culito y tu porte. Se da besito con la mía. Tanto Corina como Iria sufren del cuello al parecer, jaja. Espero del flap y la conducción, efectivamente, rico.
Es una habilidad especial, es algo que no todo el mundo tiene. Soy pro player, tío. Soy puta pro player ya. Sí, tengo sueño, pero bueno, aguantamos, gente, aguantamos. Aguantamos. Hasta las 2 de la mañana, ya digo, no aguanto más. Pro player de los choques y del flappy. Pro player de los choques y del flappy. Y no hay que ser Lela. Mamma mía, colega. Yo después de esto me voy a ir al gimnasio, me voy a hacer un poco de ejercicio y me voy, tío. Buah, es que además llevo... ¿Sabes qué pasa? No es que tenga tantos sueños, es que llevo las lentillas. No tengo sueño como tal, sino que son las lentillas, bro, que me cansan los ojos muchísimo. Hola. ¿Qué pasa, campanita? Pues nada, aquí estamos. ¡Es verdad! ¡Mañana es carnaval! Campanilla guapetona. ¡Mañana es carnaval! ¡No madrugo! ¿Cómo estás, Nada, campanilla? todo bien, aquí estamos. Te voy a ¿Tú qué comprar tal? unas alas. ¿Te parece? Sí, me gusta. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? A ver si más adelante te haces tú también tu curso de vuelo. Sí, en un futuro. No, eso es un peligro, tú quita. Mañana no Quita, tengo negro para adentro. Quita. de esto. Oh. Hay mucha gente ahí adentro, ¿no? Hay tela de gente ahí dentro. ¿Y eso por qué? Se ¿Qué me había pasa? olvidado que era carnaval, Convenio y gente. cosas de esas, sí. Se me había olvidado que era ¿Te lo ha carnaval. dicho, Se me Catalina? había olvidado. ¿El qué? Felicidad. ¿Qué te ha dicho, niña? Nada, que se quiere jugar a la botella. Felicidad. Si quieres jugar a la botella. Dale, Sí. vayamos hablando cosas. O al apretón de tuerca. No, Brandon, lo que pasa es También. que Puede este ser. año me estoy O al tomando para apretón de sacarme las tuerca cosas, el carnet de caliente. conducir Pero sí, y pensándolo, hacer creo unas que tiene- cosillas. Tiene más Y hacerme sentido, unos porque cursos de una escritura cosa sí y creativa y otra esas cosa no. cosas. En realidad, Y es algo a lo que darle pues, vuelta. entre semana No, tengo darle vuelta ciertas no. clases. Pero es ¿Qué carnaval, es lo que no te gente, es gustaría? carnaval. Felicidad. Pues no lo haga el Simón, otro. yo eso lo pienso, pero para mí el Soy feliz, tío, se me había olvidado el que era punto de inflexión carnaval. es ese, cuando ya nace Gente, el ¿hasta cuándo no deseo hay en la otra clase? persona. Eso sí que Estás ahí chiquita ya para digo, conducir, me da miedito. adiós. Todavía no tengo el Normal. carnet, mi gente, todavía no lo tengo. En un pensamiento, en una Puedes reflexión. dormir hasta la hora que quieras Pero ya. en un acto no. No, no puedo hasta la hora que quiera, hasta las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde emito. Aquí también es Puede ser. carnaval. Lo mejor de la vida. ¿Cómo lo No veo yo? laburar. Ojo. Bueno, no laburar, yo estoy laburando, ¿eh? Bueno, entre comillas laburando, me lo estoy gozando porque estoy jugando, pero aquí estamos. Si no, iría todo el mundo con una botella en el bolsillo. No, espero que no conducir así, la verdad. No, es que estaba jugando a la botella, perdona. Solamente le he metido el pijo hasta el fondo, pero estaba jugando a la botella. A ver, es que ocurre lo siguiente. Estoy feliz, Que veníamos tío. O hablando sea, del tema de ¿sabes, la ¿sabes esa infidelidad? sensación de mañana tengo que Y yo le madrugar? pregunto yo, ¿cuáles Me eran estoy tus poniendo límites? Y qué me preguntó, pereza. digo, yo los míos son... Bro, los qué míos. felicidad. En el Me momento ha cambiado que completamente la el pareja o mood. la persona con la que estoy, nace el deseo por otra. Porque las personas Nada de atractivas conducir, no, hay por favor, y please. la Me belleza te entra puede en tu mirar y decir, cuerpo- "Ah, pues en tu mira, cuerpo esta persona es literalmente". guapa, es Pues bella". por supuesto, claro. ¿Ya Eso tienes no el es teórico? nada. No, no tengo nada. Pero para mí el chicos, no límite tengo es nada. cuando nace el deseo. Y ahí yo me hice una ¿Cómo pregunta. te cambió el mood con lo del carnaval? Vale. O sea, yo no soy feliz porque sea carnaval y puedo salir No, de yo le he esto. dicho Estoy que feliz sí. porque Yo, pues, por es carnaval y ejemplo, puedo no, dormir. Igual Lo no sé siento cómo por haces ponerte, por con las ejemplo, lentillas, yo Yuri. ni a palos me las pongo. Yo beso a Son Iria. rompeojos. Ya, mañana ya estaré Sí, a con ella le gafas. Lo que pasa parecería. es que, ¿sabes qué? Tantas horas. ¿Y tú qué has Pero contestado, ese no tipa? es el ejemplo que me puso. Tantas horas Bueno, con las gafas me termina no, haciendo tú me has dicho, daño. mijo, que si estás, por ejemplo, jugando a la botella. Creo que me voy a ir Yo a estoy por las jugando a la gafas, botella, tío. Cris. Es que de verdad es que ¿Vale? no aguanto Y más. le los damos la ojos. botella, me toca ¿De besar. qué año a eres? Iria. 2004. Y la beso. El año que ¿Eso viene qué entro a cómo la lo consideras? universidad, gente. Pues que te estás cagando aquí en la... ¿Cierto? Yo también me tengo que sacar el Aunque yo no carnet. la deseo ahí. Yo la que dije con pero es que 18 me toca sacaba el jugar a la carnet. botella, ¿cierto? Tengo 19. Claro. Estoy faltando el respeto, Buah, Catalina. ¿cierto? buah. Espérate. Mírame las pero orejas. Por eso tendrás que Mírame decirlo, las orejas, qué Catalina, imbécil, tío. no- Iba a decir, no mírame las frío, o sea. orejas. Es que Las yo le he dicho ojeras, que yo, bro, por que ejemplo, tengo. para mí sí me estaría Ay, faltando el me respeto, equivoco. porque si tú Me vas a equivoco. jugar a la botella, sabes cuáles son las Muchas consecuencias gracias. que tiene y puedes molestar a otra persona, entonces sí Mucho es una infidelidad, roleplay, no me va a perdonar mi mucho querida. roleplay. No, eso Claro. es una falta de respeto. Ponte las fucking Y una gafas. falta de respeto, No le ¿pero hagas qué? daño a tus ojos. No, te Bueno, faltó a una ver. cosa, te faltó tus fucking Es un ojos. grado diferente a mi punto de vista. Se puede faltar respeto de muchas formas. Luego tiene plus de infidelidad. Vale. Los de la y yo Pampa, ahora- ¿cómo un podemos momento, comprar tus libros? perdona, Con vamos a Amazon.com. terminar de poner el ejemplo, que si no voy a quedar yo de ahí colgado. ¿Vale? Hemos Colgado llegado a ese punto todo. con el beso, ¿vale? Y ahora yo le digo, seguimos jugando a la botella. Empieza a girar, ¿no, Juan? ¿Cómo haces tú? Adiós, Mr. Dow. Sí, Fucking ojos. Ahí está. Y ahora me toca chingarme a Iria, porque la botella... ¿Perdón? Iria, coño, que es un ejemplo, coño. Ah. Y ahora me toca a mí por la botella chingarme a Iria, pero yo a Iria sigo sin desearla, es decir, es por la botella.
Yo prefiero las gafas. La ¿Qué es lo vuelo que en la sería, PC Juan? todo el día con 3 pantallas. Y que demás, muy pero las diferente. lentillas a que Estás comparando Y dos que además cosas muy tengo una luz diferentes. aquí. Una cosa es un beso y otra cosa hecha un polvo, no me jodas. No. No Estás es lo faltando mismo. respeto igualmente. No. A ver, Sí. no me seas tan cuadrado. Yo es que uso mucho por las más que seas gafas, vejete- pero Espera, aquí espera, me cansa espera, mucho con las Una con cosa las- es follar y con otra cosa es dar un beso. Yo no sé qué la están acabas de hablando. decir cuadrada ella. Porque el ejemplo lo ha dicho ella. Es las dos pantallas y la luz que tengo aquí enfrente de mi cara, ¿sabes? Claro, pero es que chingar? cada Todas quien tiene- mienten. cada No, quien Guas. tiene su- No, No, nuestras madres no mienten. No, ha dicho lo del ¿Quién ha beso. dicho que le molestaría? Lo del beso no, pero lo del chingar. Mejor las gafas que cansan menos. Ya. Me tengo que poner las Que no, que eso no. Pero yo es que a Iria no la deseo, la ha No, dicho a la ver. botella. Ya, pero es que es un grado diferente. Te he dicho que Para te la mí, folles pero- aquí en la para mi forma de entenderlo es un grado diferente. Claro, es como que tú digas. Sí, vete Mr. ahí Dog. y Creo que mata a estáis ese igual tío que yo, en plan de que me hostia. estáis escuchando a mí, pero tenemos ahí el rol de No es lo fondo. mismo que tú le digas al tío, vete ahí y mata a ese tío Tienes hostia y tú controlado vas y el lo algoritmo de matas. TikTok. Lo que le has pedido es lo mismo, pero el resultado no. Juan, ese ejemplo es una mierda, yo no lo entendí. No, no es A ninguna ver, mierda, es que no explícamelo. puedes comparar un beso con un polvo, coño, no puedes compararlo. ¿Será fin del extensible? No lo Que me sé, lo osito compares raro. con un tío a No hostia, lo sé. coño. No, porque es la comparación, o sea, follar es diferente, coño. A ver, Explica otras cosas. a ver. Si la luz de frente es letal. La Por eso mismo infidelidad. tengo la cam de adorno LUL. Para mi forma de ver, ya que si tú sabes perfectamente que estás en pareja y sobrepasas una línea que es faltarle respeto a tu pareja, ya estás siendo infiel. No hace A ver. falta ni un chingamiento, ni un Yo beso, entiendo lo que tú ni dices. un toqueteo. Sí, Pero yo entiendo- también lo entiendo. Pero Claro. estoy de acuerdo con lo que dice Catalina. Yo creo que para cada quien el concepto de infidelidad es diferente. No puede ser el mismo para ti que para ella. El No, problema y lo acá, entiendo Joe, perfectamente. el problema acá es sabiendo su punto y sus ¿cómo se dice? Y sus límites, como ahora mismo acaba de decir. Sí. Acá lo que estaría mal es que yo, a No sé. conciencia, Jugaras a la sobrepasase. botella, sabiendo cuáles son Eso los... es, Eso es lo que yo voy. Disculpen las esperas. Hola, ¿Qué pasa, buenas. Alan? Tardamos- Es mi colega, tardamos Alan una- es mi colega, ¿eh? Que no se pasa, no te, No, no pero te si no es preocupes. Alan está dentro. Es que... Coño, cállate. Sí, No te esperamos acá, preocupes. no se apure. Sí, sí. no Tema te- complejo, la Está verdad. los terminando cuernos. ahí un convenio Vale, y pues, no sé. enseguida pasáis. Pero a ver, que no esperamos, Vaya, Blanca. es una agresiva de mierda, tío. ¡Eh! Oye, Tranquilízate un rato, ¿vale? que me ha asustado. Eh. Me has asustado. Lo Tranquilízate siento. un rato. Venga, tranquilízate un rato. Colega, Pero no es para tanto, Vaya, ¿no? da una vueltecita. Chris, véstelo para allá, para atrás. ¿Lo enchufo? Mira, el otro se ha cagado. El otro se ha asustado, Poli. Buena seguridad. Sí, ya ves. ¿Enchufo? Que no, tío. Le ha dado a Chris. Le dio Chris. Pero lo enchufo, ¿eh? No, no le dio Chris. Hostia, ¿de dónde ha salido el poli? ¿Qué? ¿Qué es Es esto? seguridad. Oye, Ah, vale, es un de la convenio. puerta está Hostia soltando el billete en puta. una bolsa. Galaxy Irlanda, la mamita que lo parió, colega. Tranquilo, compi. Que ya ha Se ha pasado, cagado. cojones. Que ya ha pasado, picha. Ya está tranquilo, Se hermano. ha cagado el compa. Ya, cojones. Te ha quedado como un folio. Te ha quedado blanco, cabrón. Compa, ¿estás Lo que no bien? sé- No hace Ah, falta que tú levantes eres las seguridad de manos. Irlanda, no. Yo dije, ¿dónde ha salido el policía? A ver. No, soy seguridad de una de las que está haciendo el convenio, pero hombre, yo veo Ah, eso, vale, pues, vale, ya vale. que estoy ayudo. Ah, bueno, claro. Ya que tengo las licencias. Claro. ¿Y de Buen dónde trabajo, buen trabajo. ha salido el policía, colega? Antes del stream, ¿cómo? ¿Cómo? Antes de streamear, no, siempre he streameado. Entonces El rol. entiendes el ejemplo de la botella, me refiero, ¿no? Que no es el beso, no es el chingamiento. Sí. Es el hecho de jugar a la Pero botella usted- sabiendo que le molesta a la otra persona. Sí, tipo, pero claro, pues eso. El hecho Usa de para hacer botella, algo- sabiendo lo que molesta y lo que no. Joder, pero Claro. cuando le vas a reclamar a una persona. Pero qué por una profundas infidelidad, están estas conmigo. No es Pero lo vamos, mismo pero escúchame, Juan que le Ricardo. vayas a reclamar un beso que le Pero vayas a es que reclamar una escúchame, follada. Juan coño. Ricardo. A ver, Muchas gracias, Como yo Feli, eso entiendo me las ayuda cosas, mucho. Eso me alegra no mucho. tiene que ser como los demás lo entienden. ¿Me saludas? Buenas, Yo tengo señor mis razones, Liam. mis pautas y mis límites. ¿Cómo En consiguen este esos caso él, autos? ¿Con dinero quieres o conmigo. del juego o Tiene los de fuera? suyos. Depende. La Yo, única por ejemplo, tengo forma de que funcione $132.000 todo ICE y que vaya bien y yo es sé, no he conocer, metido dinero todavía. digamos, los límites del otro, Sexo, aceite, bujías. Sí. convicciones del otro y respetarlo. Si dono subs, ¿cuánto sube cada Si a mí sub? algo no Son me 5 molesta, minutos. es que lo haga. ¿Ya viste Pero a si eso Guayes? mismo que a mí no me molesta, él si lo ve mal, ya es decisión mía no hacerlo para no faltar. La verdad estoy bastante de chill ahora mismo. O sea, yo no puedo pretender que mis límites sean los mismos que los suyos. Porque ¿para qué? Es que no tiene sentido. Siempre que lo sepas previamente también, ¿no?
Si yo no Es que en comunico, eso se no me basa una comunico- pareja. Claro, si no me comunico con él. Tienes otro personaje, solo a Corina y a Iria. Estoy en Irlanda haciendo el convenio con ellos. Muchas gracias, Nacho. Bienvenido, ¿cómo estás? Juan, ¿te acuerdas de esa, no? Pues bienvenido. Sí. Chupa almendras. Hombre. Iba a decir chupa almendras. Tenemos Chupa que almendras. aprender de todo, ¿no? Yo, jefe, es que yo estoy como Juan, la verdad. Hola, Yo Evan, ¿qué tal, soy corazón? De él y para el pueblo, la verdad. Están profundos, sí, sí. Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta a ustedes dos, a Juan y a Cris. ¿Qué pasa? Hola, chat, cuando buenas, me vaya buenas. a organizar la despedida de soltero. Bueno, mejor dicho, Porque cuándo no, no porque se todavía no diga, sabemos. Todavía no sabemos a ver, cuándo nos mira, vamos. Yo Pero, te puedo organizar lo Buenas, que Kai. quieras. ¿Cómo? ¿vale? No, yo lo que Sí, dejo en eso vuestras es manos. No me acuerdo No de sé qué si es eso. siga del vivo después de esa fiesta, te lo digo bien claro. Catalina ha puesto de orden nada más que llegue vivo a la boda. ¿Este cuál es, ¿No me bro? equivoco, Catalina? ¿Es lo que dijiste? Hombre, Enhorabuena. por favor, que llegue vivo a la boda. ¿Qué pasa? ¿Todo bien por aquí? Sí, Oh, ¿por qué? perfecto. Ahora, si te soy sincero, sí. Ah, vale. No, es que no ha llegado un aviso y nos hayamos... Sí, porque este pero hombre el se tipo asusta se- un poquito. se puso allá un tipo violento. ¿Qué hora es en España? Son la 1:50. Le pegó a la blanquita y... Mira, acá de se seguridad le fue. puede explicar. Sí. Es verdad. Es verdad. Cuéntame, Está ahí señora. otro seguridad. Estaba Subaru. un chico se Eso puso no nervioso, quedó le quiso encubierto, pegar ¿no? al caballero y ¿Qué lo libro le redujo recomiendas y a atrás alguien ya que está. no ha leído mucho? Me refiero a que creas que puedo cautivar desde el primer momento Claro, y Creo que creas que te- vale la pena. Depende del tipo de lectura que tenga cada persona. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el romance. Si me gusta mucho el romance, voy a coger un libro ameno que sea fácil de leer. Si esa persona veo que puede ser más de misterio, pues le dedicaría otro libro. Le recomendaría otro libro. Así que depende de la persona, yo creo. Muchas gracias, señora gente. ¿Qué haríamos si No, ¿Qué harás cuando termines de dormir? Venga, muy buen día, cuídense. Igualmente. Ponerse el casco. Estos llegan ¿Cómo ya haces el con stream desde el portátil? Porque el portátil me tira el juego y el stream. Romance, si quieres algo ameno, Esas motos van a algo estar ameno, te culo. recomiendo mis libros, obviamente. Si no, si ya te has leído mis libros, es broma. No, a ver, hay muchos libros, tendría que mirar. A ver, yo este es que me gusta mucho, pero este es a lo mejor un poco dramático y un poco intenso. ¿Qué? Entonces depende. Las pedidas. Eso, tú dijiste de norma que con que llegue vivo a la boda te valía, ¿no? No, de norma no. Yo dije que esperaba que por lo menos llegase vivo. Que no Oye, te importe eso nada para la la interpretación de tu manga ancha personaje, que Tomás. tenéis, Juan y Cris. Sí, sí, lo intentaremos, claro que sí. Es que nos pides a nosotros dos. Es que... Hombre, mi familia, ¿en quién voy a confiar si no? Ah, escucha, que tenemos que hablar contigo, Es Cata. verdad, Cata, tenemos que hablar contigo. Que tenemos una idea. conmigo no? Sí, cuando acabe el contador Mira, corta. Hay que hablarlo. ¿Ah, sí? Hay que Si no, hablarlo corto las hasta dos. que terminen ellos. Vente para ti. vente ¿De para qué es aquí. tu libro, Romance Juvenil? Vamos, Iria, vamos, que esto te va a gustar escucharlo si no lo sabes. Vamos. No lo sé, la verdad. A ver. Iria, que era un ejemplo, ¿eh? No te lo tomes a mal, ¿eh? No, era broma, hombre. No me Era digas que no está bromita. guapísimo. Ahora, si quieres, cuando bajes, llévate Es ese como un coche y pepinillo pruébalo. grande con aceitunas clavadas, pero bueno. Pruébalo luego cuando bajes. A ver, que A ver. Contesto. queremos contratar a 2 guardaespaldas, chicas. Muchísimas gracias por ese pedazo de subs. Pero. Yo sé que suena feo, jefa. Pero dos guardaespaldas así- tipas para Dicta, muchísimas gracias por esas 10 pedazos de subs, corazón. Muchas gracias. Un besito enorme, muchas gracias. Para. Muchas gracias. Muchas gracias. Es broma. No, esto es otra cosa. No, pero no es una broma, es en serio. Es broma, muchas gracias, corazón. Eres un grande, muchas Quería gracias. fama, quería En serio. fama y acuéstate a dormir y ¿Te ya está. imaginas? Que a ver, tú sabes que nosotros estamos con todo De las carreras. Estoy bien, en verdad. Solo me tiembla el ojo. Sí. que se mete y tal. Se ríe o llora, ya no lo Hemos tenido sé. que precisamente por evitar Andrea está así ahora, literal. Entonces, ayer en una broma salió un tema de 2 tías que conocemos que tienen un perfil bastante interesante. Premio castigo, Y premio una para broma dijimos que vosotros. les queríamos Y para mí, contratar obviamente. como seguridad Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? 2 tías muy duras. Se descontrola por no dormir. Pero muy duras. Muy duras ellas. Sí, ellas, Más duras ellas. en otros. No, ellas. A ver, denle 5, no. Brugada, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Chicos, si se alarga más, en plan voy a ponerlo para mañana. O sea, me voy a quedar así en la silla. Se nos ocurrió lo siguiente. Pensando en el tema de las carreras específicamente,
contratarlas con el objetivo de que ellas sean como una especie de personas que sean unos ojos diferentes de nosotros en Nuestros momentos ojos. específicos. ¿Para qué? Cuidarnos el culo, sacar Duermo información, aquí, mira, ver mira. si hay gente rara en las carreras que no se haya visto en carreras anteriores y que nos sirvan de hay que moverse de aquí, Extensible este de 3 tío lo días. vimos antes, y Lo están como explotando. mujeres que Yo soy son feliz en la directo. habilidad Ay, ay, ay. femenina, Cómo me duele. cuidarnos el culo y conseguir Mira, información. si regalan más, y tipo llegamos a 3 Ya está, horas, y queríamos saber le si- sigo mañana y ¿cómo lo mañana ves tú, hago tu 3 opinión? Estoy horas. al lado, Juan. ¿Cómo? Nada. Siga, siga. No, voy a dormir en directo. Tú tranquilo, mi blanco, tú al manicomio. Vamos ya. a subir en 2 cuervos. Sí, pero para A ver, momentos muy queremos- específicos Ofertón que dice. tengan que ver Mañana hay solo directo, con sí, ese sí, tema, mañana hay con directo. temas No de ese otras cosas. Mañana hay directo. Claro, Nada, claro que ya sí. van a saber quiénes Nuestros somos. oídos Pero mañana y cuadren ojos. y conozco a esas tipas y ya vamos bien. Claro, entonces lo otro que A queríamos eso íbamos. ponerte es... Claro. Díselo. Necesitamos Sí, más... Hola, André, ¿qué tal? Cansado un poquillo. Pero puso matrimonio. ¿Para qué andamos? Bueno, más que eso no creo. No, ¿eh? la idea No, es, no, la idea no, es, que la idea es sacarles información, pero para eso necesitamos que la casa nos autorice. Alguien que regale 20 una subs. organización para Porque no ver descansas de qué palo mañana. van, si Mañana son abro a las real, 5. si revisamos Bueno, los mentira, si teléfonos, seguimos en extensible para hablo a hacer las cosas, pero 4. con Si hablo en seguridad. extensible, hablo. Si seguimos en extensible. Eso fue boca suelta, ¿no? En ¿Te extensible parece? hablo a las. Yo ¡Que no sé hablar! Seguridad también. Si seguimos No, en no, tú extensible, cállate la abro a las puta 4. boca. No, Si pero no seguimos en escúchame. extensible, Necesita usted, abro a las Pepe. 5. Para Para mi subir al monte, despedida, ¿no? para mi despedida. Sí. Que si esto resulta bien, podría ser un elemento al margen de... Escucho borroso, chat. pero Escucho que nos borroso. podría ayudar en la calle. 10 horas ya. A ver. Porque acá se están mezclando. Nah, pero eso es porque tengo muchas horas hablando. Churras con meninas. No, No, porque, la no, porque al responsabilidad es de final nosotros. cualquier cosa que suceda en las carreras, cualquier infiltrado. Pero son seguridad. Su boca que se quieren durmió. conectarse Eso es la para que a la tapadera. vez hagan A ver, yo iba. Exacto, es la tapadera. Andrea, estoy cansada, jefe. A ver, yo iba a abrir. sufrimiento. Vale, En las pues carreras, cuento. Solo A en ver. las carreras. Solo de las carreras. yo quiero- Solo. Aparte, que ustedes las mueven. Claro. son bailarinas sin el vanilla. Eso te Cerebro aseguro. salió del chat, gente. Una Ah, son de- bailarines. Buenas tardes, jefa, aquí en Texas. Una. Son las Yo 6:56 necesito pm. seguridad. Apenas No, empieza a caer no, la es que noche. tienes que verla. Es que yo Aquí quiero son que las la 2 de la vea mañana. Es que Con claro. seguridad. Casi. Tú Yo tienes quiero que la verlas. Seguro. A ver, Yo quiero que la robar vea botella. Cata y yo. No, yo quiero que la veáis los tres y deis vuestra opinión. porque Es que los súper estoy digna y desconcentrando, lo siento, específica. jefe. De verdad lo digo. Mira, Fuera broma. solo te digo una cosa. Es que llevo muchas horas de rol y ya estoy Son tan para hablar con el chat. respetadas- Es que mira, y las respetas y ni siquiera les hemos tirado la caña. Con eso te lo digo todo. No, es que no tiene nada que ver con Stanley eso, siempre he de sido verdad. full, Exacto, súper, no súper tiene habladora, nada que tío. ver con Siempre lo he eso, sido, pero realidad es que... No tienes los horarios jodidos reventados, tengo los horarios. Hay días que me duermo a las 5 de la mañana porque no consigo el sueño. Mira, voy a guardar el coche. Y ahora me da la bajona, pero en un rato voy a estar Oye, activa vámonos. otra vez. Pero si Let's están go. depósito acá. Qué bien, ¿cómo que vámonos? Que no va, tipos, que está el depósito acá al lado. Es verdad, ¿dónde se va? Pero no hay un garaje ahí. ¡Au! Sí, estoy bien, gracias. Nada, no te preocupes. Aquí hay un garaje, creo. ¿Ves? Sí, es un garaje. El día de mi despedida yo necesito seguridad. Es que yo vamos, me puede pasar mil cosas. Claro, estoy contigo. ¿Qué? Juan, ¿Qué hora es? ¿Qué? Catalina dice que me proporcionéis seguridad para el día de mi despedida. Sí, sin problema, sin problema. Dos, Claro. uno a cada lado. Por supuesto. Pues si eso sale bien, pues ya las tienes. Cansancio entra el chat, no. No. ¿Sabes que hay otra razón? Y es que no es lo mismo que yo no quiero, porque yo no necesito andar por la ciudad con nadie. Y en el momento que las utilicemos para trabajar, no se va a notar como que vamos con dos gorilas detrás, que eso es lo que no quiero, porque no lo necesitamos Dos y no gorilas. quiero que eso se Seguro vea. que quieres seguir con la seguridad. Que no, que dice que no son dos gorilas. No, Pero- que yo lo que me refiero es, nosotros en la ciudad no necesitamos gente que vaya con nosotros, porque además eso sería Claro. un canteo que no queremos, sino que cuando lo necesitemos,
pues es que no es lo mismo, no se ve igual que tú vayas con 2 tías, que son 2 criaturas, que parece que sí, que van contigo Sí, en plan de oye. cuidarte, pero no se lo toman igual a que tú vayas con 2 negros a 2 metros detrás. Ya Eso ves. es un canteo que no tiene sentido, que no es lo que queremos. A ver, esto es muy fácil. Más de 80 kilos no creo que pesen. Si no, No, la no, barra no. del Vanilla no No. creo que la aguante. Así No. que esto es muy sencillo. Pues mira, mañana, si os parece, yo lo que quería era que lo supierais y que nos dieras vuestra opinión y vuestro beneplácito. De hecho, tú no has hablado, Iria, ¿qué piensas? Pues yo estoy mirando aquí toda la situación, os estoy escuchando. Si tú Pues quieres la tener... pregunta es, Si tú quieres... no tenerla, mañana usar una organización nuestra para que las busque y las interrogue. Eso es lo que necesitamos saber si estáis de acuerdo. ¿Pero con qué fin? ¿Qué es lo que quiere ahora descubrir de ellas? Que no sean zapas, porque a lo mejor podrían serlo. ¿Y usted que no sabe son de algo poli. que puedan sapear? ¿Quién? No, pero lo van a saber Entonces- si trabaja con nosotros. Vale, pero entonces tendrá que hacerse después. de Iris está en un trabajar viaje con usted. astral, literalmente. Ah, no, ya te entiendo. ¿Te refieres Claro. a qué información podríamos pedirle Claro, para saber? claro, Sí, claro. No le dije, lo dejo porque está en medio de la conversación. A ver, chat, a ver. A ver. Y si la última hora es el de Just Chatting a reaccionar a clips, ¿queréis eso? No sé, yo estoy cansada, jefa. Estoy cansada, jefa. 30 minutos estaría bien de reacciones. ¿Queréis reacciones a cosas? Es que no sé si queréis reacciones a cosas. A ver, yo me quería ir a dormir a las 2. Pero si como es una hora, no lo sé, tío, es muy poco. Si mañana abro el extensible con una hora es una estupidez. ¿Sabes? O sea, me refiero en el sentido de, yo quería seguir mañana el extensible, pero obviamente me queda una hora y con una hora no puedo seguir porque sería mañana una hora de directo. I mean, no tendría sentido. Entonces, o la seguimos de una porque yo aguanto, en plan, aguanto despierta. A ver, yo aguanto despierta, es lo que os digo. Pero es verdad que no me apetece abrir un extensible de 49 minutos. ¿Sabes? Ay. No, es que yo parezco una nena pequeña, tío. A mí me parece que tengo sueño, pero de verdad estoy bien. Reacciona, a ver. Ya, pero es lo que te digo, no me apetece empezar un directo de 1 hora, ¿sabes? O sea, me refiero, no me apetece hacer un directo de 1 hora. Normalmente hago 5 horas de directo. Entonces no sé si aguantarme ahora la horita. Creo que voy a aguantar la horita, ¿eh? Por eso no es ni 1 hora, son 49 minutos. Debe ser de cualquier persona, una completamente nueva en el rol. Puede ser para cualquier persona. De hecho, creo que tienes que tener 100 horas de Steam, de GTA y ya está. 200 horas creo que es, no lo sé. Pero tiene que inventarte alguien de dentro de la comunidad. Pero porque el extensible te tienes que cortar. Ahora puede hacerte uno de... ¿Cómo? Y darte otras 2 horas de repente, pienso yo, claro. Claro, es que el tema es que yo lo corto porque no me gusta dormir en directo. Si dormía en directo me daría igual. Sabemos que no serán 48 minutos, ya lo sé. Ya lo sé. Son 500 euros en check. No consigo GTA Online en el Steam. ¿Qué será? No lo sé, corazón. Es que dormir es que no me gusta nada de dormir en directo. Lo que quieras, Andrea, voy a poner musiquita. Eso es lo primero. Que si no me da el tic en el ojo, honestamente. Corina. Corinita mía. Mi niña preciosa. Gracias por esa sub, igual. Muchísimas gracias, corazón. Tranquila, todos roncamos. No te preocupes por No, eso. no es por eso, en verdad. Muchísimas gracias, Gallo, por esas 2 subs. Muchas gracias, corazón. Este tap en tu cuarto. Lo tengo en el salón. De Eric, muchísimas gracias por ese pedazo de sub, corazón. Vamos a ver. Voy a poner musiquita. Vamos a poner musiquita. Ahora sí es 1 hora. 1 hora 10 minutos. Voy a poner musiquita, tío. Me pone nerviosa estar sin música, tío. No sé vosotros. Ahora sí que llevo 1 hora. Ando a dormir. El chat preocupándose por mí, tan lindos. Muchas gracias. ¿Qué iba a comentar, tío? Quiero contar cosillas. No sé, vamos a hablar algo más, tío. Me están echando ya. Ya quieren que me vaya, banda. Ya quieren que me vaya. Banda. Ya quieren que me vaya. Vale, y por suerte aún estoy, sí.
No quería que te fueras ya. ¿Qué subs dice? No, qué locura. Cuénteme cosas, quiero saber cosas. Pues así como la ven, que está chiquita y esas cosas, tiene la mal vieja y esos huesos ya ni para caldo sirven. Lul con amor XD. Ya ves, tío, estoy vieja. A ver, chisme, cuéntenme cosas. El chat quiere que descanse. Te cuenta que no puedo dormir por ver tus directos. Qué buena gente, chicos, muchas gracias. ¿Cuál es tu playlist? No tengo playlist, tengo que hacerla por vosotros, tío. Tengo que hacerla, me tengo que poner a ello. Tengo que arreglar, mira, tengo que arreglar cosas del chat. Tengo que arreglar cosas del directo en general. Tengo que arreglar hacer emotes. Tengo que arreglar... Tengo que hacer TikToks. Tengo que... No sé qué tengo que hacer. Algo tengo que hacer. ¿Qué pasa, mito? ¿Qué pasa, chulo? ¿De qué parte de España eres? Ourense, Galicia, España. Te cuento que mañana va a ir a clase que yo te digo por tu culpa. ¿Cuántos datos tienes? Tengo dos. Tengo este de aquí, que bueno, no se ve muy bien. Este fue mi primer tatuaje, para hacerme también la prueba de si me daba alergia o no, porque soy muy alérgica. Y tengo esto, que es deja que fluya. Tengo aquí. Tengo todavía el pelo mojado, bro, de esta mañana. Imaginaos cómo, o sea, de verdad, todavía tengo el pelo mojado. Es increíble. O sea... Adicta a la tinta. Sí, adicta a la tinta. Con eso... Tío, siempre pensé que hacer esos TikToks. Siempre pensé en hacer esos TikToks. ¿Cuánto mides? 1,71 creo, 1,70. Editas tú, hago todo yo, gente. Hago todo yo. Por eso a veces tardo en hacer cosas. Porque no me da la cabeza. ¿No viste la luz del sol de hoy? Sí. ¿Qué tal el frío allá? Pues hace bastante frío, pero de repente me dan ataques de calor en mi casa, pero tengo aquí la sudadera. Albertito, corazón, ¿cómo estás? Que lo del community manager. Horus, estuve de pequeño, unas piedras volcánicas estilo piscina, bonita ciudad, es muy bonita la ciudad. Muchas gracias, corazón. ¿Cuál es tu hobby favorito? Pues podría decirte que en plan el tema de streams, de jugar y todo esto, los juegos, los libros, la escritura, esas cosas. Es que dedico mi vida a lo que me gusta, honestamente. Te haces despierta, dice ella. Contratarnos para que te editen. Gente, que yo soy chiquita aún, que yo llevo streameando un año, no llevo más. O sea, yo llevo streameando, en realidad, menos de un año. Yo creo que empecé a streamear en abril. O sea, es lo que te digo. Decir eso a los 19 años está genial. Honestamente estoy muy agradecida por poder dedicarme a lo que realmente me alegra. O sea, honestamente, poder hacer lo que quiero es lo que más feliz me hace. Los dineros son violentos, mejor albinos. Eso se edita mejor. Entonces eso, yo todavía estoy chiquita, yo todavía llevo menos de un año editando y... ¿Cómo carajos uno hace 100 horas en GTA sin hacer rol? ¿Quieres que te diga las horas que tengo de Steam? Voy a buscar las horas que tengo en Steam, espérate. Llevo pocas en comparación, porque no llevo mucho roleando tampoco. O sea, llevo... No sé cuántos meses llevo roleando, en verdad. Actividad, vamos a ver cuánto tengo. ¿Esto es? No, es en el perfil. Mira, solamente en roleplay llevo 1637 horas. Hay gente que lleva 4.000 horas. Es una locura. A mí me divierte todo, en verdad. ¿Entrarías en Marbella? Si me invitan, claro que sí, tío. Yo he hecho ya la presentación, pero lo que falta es que me acepten. ¿Cuántos años tienes? 19. Para llevar tampoco lo haces muy bien, muchas gracias. Ya tengo 3.333 horas. Por cierto, linda, esa posición no le sienta nada bien a tu columna vertebral ya, pero es que tengo tantas horas que ya necesito descansarla. ¿Se puede ver el directo ahora o no los guardo? Sí que los guardo, corazón. Imagínate Tomate King, ¿cuántas tendrá? Creo que también tiene como 4.000, no lo sé.
sea, o más, no sé. Tengo 33 minutos. Me quedé esperando a mi novela. ¿Cumples 20 este año? No, sí, el 2 de octubre, corazón. Soy de 2004. Cumplo 20, tío, me hago vieja, bro. ¿Tu canal se lo dedicarás al roleplay? Depende de cómo surja la cosa. A ver, por ahora lo dedico solo a roleplay y a just chatting y esas cosas. Pero quién sabe, no me cierro a nada. Cambia la sección, Andrea. Ponemos un poco just chatting, ¿verdad? Ponemos just chatting. Comunidad... Contenido. ¿Dónde es, tío? No. Es en el stream. Gestor del stream, aquí está. Es que no lo conseguía. Es que si no... Yo soy del 98. Pensaba que los del 2004 tenían como 15 años. No, tengo 19, casi 20. ¿No te gusta Minecraft? No lo he jugado nunca, tío. Alguna vez he visto algo, pero no he jugado nunca. Reacciona a clips de los otros... No quiero reaccionar... ¿Sabéis qué pasa? Podéis pasarme cosas para que reaccione, pero intentad que no sea de Spain porque no me quiero hacer MG. Y a lo mejor con clips súper tontos me puedo hacer un MG que te cagas, ¿sabes? ¿Te gustan los juegos de terror? Sí. 10 horas justo, sí, llevo 10 horas. Corina. Pagaste la entrada a la fiesta y no... Yo no he pagado nada. Si quieres os reviso por si es MG. Sí, que la gente lo vaya revisando antes. Y si queréis ir mandando cosas, que las revisen los moderadores y luego la miro yo. ¿Nunca seguiste a ningún streamer con los que ahora roleas? Sí, claro que sí. A ver, por ejemplo, Auronplay, claro que lo seguía. A Xozor lo he visto alguna vez. A Reborn lo he visto alguna vez. No soy alta fan. Porque, a ver, por ejemplo, al que más podría haber visto era Auron. Pero antes no veía a ninguno de estos, ¿sabes? La guapa, llevo tarde. Buenas. Saludos de Venezuela. No sé qué me gusta más, si verte con Isidoro o comerme un buen what? Saludos de España. A los clips de nosotros. Es lo que te digo, si vais mandando cosas, puedo ir reaccionando. Lo que pasa es que quiero que lo revisen primero moderadores porque no quiero que sea MG. Andreita. ¿Conocías de antes a Isidoro? ¿Dices a Imantado? A Imantado no lo conocía hasta llegar aquí a Spain. O sea, había visto algo de él, pero no seguía su contenido. Corina. De que mandan a Discord, claro. Entonces solo haces rol, por ahora sí. ¿Qué libro me recomiendas? Mis libros. Broma. ¿Y a Marbella estarías con Corina? Puede ser, no lo sé, depende. Está limpio de MG. A ver, veremos. Veremos. El de... Justin. A ver. ¿Dónde está? Aquí está, a ver, vamos a verlo. Ah, esto es Twitter. A ver. Veremos. Un segundo. Pues nada. Espera. Pues nada. 1, 2 y 3. Vale, señorita, pues contamos hasta 3 y sale corriendo. Vale. Pues nada. Pues nada. 1, 2 y 3. Pero yo me quiero hacer algo de esto, está muy guapo, bro. Porque eres tan hermosa y a la vez tan diferente. Me enloqueces. Mira cómo corre Isidoro. Mira Isidoro cómo corre. Pero la perdieron. Mira Isidoro por allí corriendo. Vale, señorita, pues contamos hasta 3 y sale corriendo. Vale. Pues... A ver, ¿cuál es el otro que mandaron? A ver. ¿Es este? Creo que sí, es el de trucazo. ¿Puede ser que sea el de trucazo? ¿Cuál es? Está libre de MG. A ver. Uy. A ver, Ricky, ¿cuál has mencionado antes que no lo veo? Las lentillas de mierda, bro. El de ebook, vale. Aquí está. Vale, vamos a ver.
Vamos a verlo. Debe ser la edad. ¿Qué años tiene? Y 30. ¿Y tú, guapilla? 15. Vaya por Dios. Y ya me he hecho ya la pomada, ¿vale? Espera, ¿cómo? Debe ser la edad. ¿Qué años tiene? Y 30. ¿Y tú, guapilla? 15. Vaya por Dios. Y ya me he hecho ya la pomada, ¿vale? Momento full Corina Isidoro en la mansión, bro. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Es muy bueno, bro. Es muy bueno. Es muy bueno, bro. Es muy bueno. Es muy bueno. Tío, quería ver yo. Vaya. Quería ver reaccionar a TikToks. Voy a ver a TikToks que me hayáis etiquetado. Espérate. Mientras vais mandando cosas, TikToks que me hayáis etiquetado. Este está... A ver. Momento Isidoro el Freddy totalmente. Sí. ¿Cómo fue todo hoy, André y Corina? Muy bien, aquí estamos. A ver, ¿en qué me habéis etiquetado? Porque me etiquetáis en muchísimas cosas, bro. Cállense. A ver, ¿qué es esto? Pero escúchame. Si haces esto, nos enrollamos, Corina. ¿Cómo que nos enrollamos? No. La gente te raya con esto, bro. La gente te raya con esto. Me hizo mucha gracia. Pero escúchame. Si haces esto, nos enrollamos, Corina. ¿Cómo que nos enrollamos? La menos doble sentido, bro. Legalmente. La menos doble sentido, bro. La menos doble sentido. La menos doble sentido. Yo no digo nada, Yo no digo nada, pero... Este vídeo, por favor. Mirad esto, please. Oye, Corina, una pregunta. Dime. ¿Te puedo hacer una preguntita a ver si me Dime. sabes responder? Dime. ¿La luz se traga? Porque es que el otro día a mi madre le dijeron apaga la luz, que te la vas a tragar toda. Es que hacemos el mismo gesto, bro. Es que hacemos el mismo puto gesto. ¿Qué? Esto es buenísimo. ¿Qué has dicho? Esto es una locura, bro. Esto es una puta locura, hermano. Literalmente es una puta locura. Ese es muy bueno. Con ese me reí mucho, honestamente. Ese es muy bueno. Ay, he quitado el TikTok, espérate. TikTok, aquí. Es sincero, soy un guarro. Este no es. A ver, ¿en cuál me han etiquetado? Que me estáis etiquetando ahora, creo. Literalmente ahora me estáis etiquetando. Joder, con el laberinto. Espérate. ¿Por qué me habéis etiquetado en esto? Voy. Un segundo. Hay como un triángulo amoroso. Mirad este. ¿Te lo explico? Sí. Es largo, ¿eh? No, me da igual, explícamelo. Vale, básicamente yo... Me la suda. Yo estoy... Espera que voy a bajar el volumen de la música que si no me pone de los nervios. Espérate, vamos para allá. A ver. No te cuento una puta mierda, imbécil. A la mierda. Hay un chico, que hay un triángulo amoroso entre tú, Isidoro y el Mesías. ¿Qué puta? Pues... Sí, porque... ¿Qué puta? ¿Por qué? Vamos a ver, que yo me entero. Vale, pues que el madrileño... Bueno, me guías y me... 3 días después. ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Pasión de gavilán? La que menos se enrolla hablando, bro. Vale. Novela turca. Vale, pero... Entonces hay un problema. ¿Cuál? Porque yo quiero ser tu novio de mayor, Corina. ¿Y qué problema hay? Ah, bueno, por mi parte ninguno, pero como tienes 2 novios, pues digo... Pues No, no tengo 2 novios, no tengo novio, no tengo pareja, estoy sola. 2000 años más tarde. Isidoro como que me... Es que es literal, ¿eh? Si realmente era, pues, como un... Simplemente estar juntos, ¿sabes? En plan, como un regalo. Sí. Y yo tengo el anillo, mira. No, pero no, eso no te lo digo ya. Pero es falso. ¿Qué pasa? Oh, pero que lo llevas encima y todo en el dedo.
Sí. Qué puta. Lo que pasa es... Pero. El que puta, bro. Le sale full natural. Es que le sale full natural. ¿La conoces? Corina. Vaya por. ¿La llamo? A ver si es ella. Llámala. ¿Dónde estás? Yo estoy en un viaje por la playa, ¿tú qué tal? ¿Y si quedamos ahora o qué? Pero dile que haga videollamada. A ver, No. ¿Estás con un hombre? No, Isidoro, no estoy con un hombre, estoy en la playa tomando Te está el sol. engañando con un hombre. Dile que haga videollamada. ¿Cómo? Eso es mentira. ¿No estarás deslecheando a otro que no sea yo? Lo está ordeñando como si fuera una vaca. Este polidemonio, ¿no? No, leche no me digas eso. Pon la cámara. No. Eso es que está deslechando. Estoy en bikini. ¡Ay! En bikini, pónmela. Estoy en bikini, ¿no? Mentira, estás con otro hombre. Todas las mujeres son iguales, infieles. Otro. No, eso no es verdad, Isidoro. Otra mujer Esa que no. me hace daño. Toda la persecución en Isidoro, llamada. yo estoy muy bien contigo. ¿Qué te pasa? Sí, ¿Tú pero qué no te estás pone la haciendo? cámara. ¿Tú qué Corina, estás me pones la haciendo? cámara, ultimátum o te dejo. ¿Tú qué estás haciendo? Dime. Estoy patrullando con mi colega ¿Patrullando qué? por la ciudad, Ah, por la ciudad. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? O sea, más que patrullar, me refiero. persiguiendo a dos gilipollas. Me van a meter en federal. ¿Por qué? Y choca. Tenemos gilipollas. visual, pero cuidado, Corina, lo siento. ¿Por qué me estás usted? Venga, de regalo para cada uno. De regalito. Ay, ¿por qué? Porque soy el puto polidemonio. Porque soy el puto polidemonio. Qué grande, bro. Estás engañando a mi colega con otro. Ahí va. Quita la máscara ya. ¿Qué haces robando con un hombre que no sea yo? Sin contarme. ¿Qué está pasando aquí? Es que son El relaciones Filadelfo conyugales. metiendo mierda. El Filadelfo metiendo mierda. Y él le ha pedido una llamada. Le ha Aquí pedido hay una dramón. cita. Métela en el coche, anda. ¿Es tu novia catalán? Pero que A ese lo bloqueas ya. ¿Cómo? Que soy homosexual, maricón. ¡Ah! ¡No! Ya que te van a papelar, Isidoro, porque esto ya es ¿Cómo dice personal, eso? ¿sabes? No. Este ya es personal y Mi va para palabra, federal. no. ¿Por qué? Bueno, por serme infiel. Pero los No te separamos. parece bien. O sea, ella federal y él suelto. No, M-Word, no. No sabía que decía M-Word. No. A ver, este que me habéis mandado. Chihuahua, ¿a ti te ¿Algún día quiere? se va a aprecia? morir? ¿Te aprecia, tío? ¿Que me aprecia? Sí, solo dice cosas bonitas. Calla, guarra. Hablando en PK, el tío, hablando en PK. Sí, cosas bonitas. Ya, si la M-Word no es ofensiva, ya, pero antes sí que lo hacían, tío. Antes sí que lo hacían. A ver esto, espérate. Vamos a ver, ¿en qué más me han etiquetado? A ver. ¿Qué es esto? Ya estamos, Anselmo, que yo te quiero mucho, no te quiero pegar. Sí, Cuenta contigo. para ti, guapa. Ay, qué cosas me dices, Anselmo. En plan, ¿Quién te gusta? tú, pero no me haces ni caso. Ay. Pasen el de Chihuahua, por favor. ¿Sabes quién es? Perdona, ¿qué has dicho? Muchas gracias, peso mitad. Voy a colgar y todo. ¿Cómo me has llamado? Disculpa. No habrás tenido el coño. No habrás tenido el coño gordo. Te llamas Isidoro, ¿no? Busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces. Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil y a mí también me duele porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede, porque el corazón no puede olvidar. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Oli. Oli. Me han caído. Pues píllalo, Ah, no, chuparla. pero estos son 5 minutos de... Isidoro, Pero... venga. Ah, pero esto es todo... Vale, no, esto es cuando me pilla. Esto no... Esto es muy largo, espérate. El caso, que he tenido un problema No, pero este es porque el hay una QRR. persona pues que a mí me... Este es el del QRR.
Gente poniendo nebulosa. ¿Fuera romántico? No, a ver, vamos a ver. En Twitter también me habéis etiquetado en cosas. Voy a ver. Sigan mandando y así voy viendo. A ver, notificaciones de Twitter. Me mandaron antes un vídeo, una foto, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me la mandaron antes. ¿Dónde me la habían mandado, tío? Ay, que yo lo había contestado. Espérate, que yo lo había contestado. Que quiero enseñarlo porque es muy bonito. No, esto no es. Qué fuerza, voy. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es tremendo. Esto lo había visto también, esto lo había visto. Muchas gracias, chicos. A ver. Vamos a ver qué es este. ¡Ay! A ver qué es este. ¡Baila! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¡Zorro, baila! ¿Esto es en serio? En plan, ¿pusieron esto? ¿Lo pusieron en serio? ¿O es edit? Y antes me cancelaban por esto. ¿Antes me cancelaban por esto? Chorbicho. Madre mía, colega. Mamita, colega. A ver. Más cosas. No sé qué es esto. Joder, con el laberinto. Voy para el parking, Isidoro. Las llaves de las celdas no las Mi niña. Vamos a ver. No. Ah, es esto, mira. Mirad esto. Esto es Corina. Miren a Corina. Hicieron esto, tío. Qué cute. Me encantó, la verdad. Tío, que me pasen por favor el de ayer. ¿Cuál es el que estaba viendo yo ayer, tío? ¿Cuál es el que... Un clip mío de ayer, tío? No sé cuál es. Hay un clip buenísimo mío de ayer, espérate. A ver. Es que no sé cuál es, tío. Es que no sé en qué contexto fue, ahora que lo pienso, que lo habéis mencionado antes por el chat. ¿Queréis que volver a...? No sé, chicos. O sea, depende de cómo surja el rol. No os preocupéis, por favor. Porfas. Vale, comparto esto. Tío, Así el colega sigue atrás y atrás. Y creo que hace rato me ha llamado pensando que estáis saliendo con su mujer. ¿Pero ustedes creen que se puede perdonar infidelidad? No. Yo no perdono. Yo no la perdono. Yo tampoco. Mira, Es más, yo la castigo. A ver, que me A mí me vayan la pela diciendo, porque que me yo vayan tengo diciendo los relación. mods, que me vayan diciendo los mods cuál puedo mirar. Que me los vayan mandando los mods, please. Please. Que me los manden. Saltito acuático. Bro, pero es eran de ayer. Espérate. Choque no. ¿Qué es esto? Presentera. Sí. No, este no es. ¿Cuál es, tío? Eres increíble. ¿Cuál es? Ya, jefe. A ver, ¿qué es esto? No entiendo. Ahora, dime. Llámala otra vez. ¿Qué? ¡Ay, el jefe está fatal! ¡Estoy llorando! ¡No sé, a moco tendido! ¡Pobrecillo! ¡Me duele el corazoncillo! ¡Dale caso! No caben más lágrimas en este mar. Tu amiga la menos expresiva, bro. Jacob, ¿cómo estás, para chulo? Ya, jefe. El jefe está Y muy ya, dolido. jefe. Súper real ese llanto, Muchas gracias por esos pitazos, corazón. Andrex 42 ladro. Muchas gracias, corazón. Buah, bro, este es. Joder, es una puta mierda en mayúsculas. Este es. Pero...
oscuridad. El problema es que no tengo un clip así, tengo Sin incomodar. muchos. Si te hacen CK a tu personaje, ¿te gustaría hacer otro rol en el mismo Sí, server? sí, en sí, Spain. Sí. Espero que no me lo hagan, la verdad. A ver. Polina, el primer truco que has hecho ha sido lamentable. No, ha sido tremendo, mira. Te has comido toda la valla y la has destruido. Mira. Flípalo. A ver. Y me morí. Y me morí. Y me salta. A mí me ha saltado. Bro, de hoy tiene que haber muchos. Es que de hoy tiene que haber muchos de cuando estuvimos aquí. ¿Qué es esto? Pero los días de vacaciones a lo mejor te vienen hasta bien, no me jodas. Que te vas 2 días de vacaciones a Marbella, ¿eh? Bueno, mira, no te voy a Es decir que no. buenísimo. Escúchame, es un sitio bonito para irse de vacaciones, te lo digo. Es buenísimo. Hostia, Es que, porque claro, o sea, si no entiendo mal, el que hace de... ¿Cómo se llama el personaje? Se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Del chino, sí, pero es que no me acuerdo el nombre. Loki. Justo de Loki, pues Loki se supone que es el que lleva lo de Marbella. Bro, y le ha saltado el Zunk esto. Diciéndole que se va a Perma. Pero los días de vacaciones a lo mejor te vienen hasta bien, no me jodas. Que te vas 2 días de vacaciones a Marbella, ¿eh? Es que esto me Bueno, mató. mira, En el contexto del momento, literalmente me mató. O sea, dije, no respiro ya. O sea, no respiro. Te digo yo que te vas 2 días de vacaciones. No, hombre, no. Pero los días de vacaciones a lo mejor te vienen hasta bien, no me jodas. Que te vas 2 días de vacaciones a Marbella, ¿eh? Es que el Zunk es Bueno, mira, demasiado no te bueno, voy a decir bro. que no. Escúchame, es un sitio bonito para irse de vacaciones, te lo digo, ¿eh? Es que este es demasiado bueno. Y cuando empezó a decir te vas Perma, bro. No podía con la Y pues risa. eso estoy diciendo a las 10, en mediodita. Vale. Aquí estaba, aquí estallaba. Venga, sí, Aquí me estallaba, apetece, bro. me Aquí ya electa, estaba. me apasiona, No, me un poquito de asociabilidad. ¿Va a cantar las buenas o las malas? Va a cantar las buenas, joder. Las ¿O va a buenas. cantar el nuevo disco? Ese que lo sabe, no se sabe No, nadie. exactamente, eso no se lo sabe La nadie. única que me conozco es la de ¿cómo están las máquinas? Aquí estaba a punto de colapso ya, bro. O sea, yo aquí ya estaba que me Las temblaba el buenas, ojo. buenas, joder. Las ¿O va a buenas. cantar el nuevo disco? Ese que lo sabe, no se sabe No, nadie. exactamente, eso no se lo sabe La nadie. única que me conozco es la de ¿cómo están las máquinas? Es la única que me conozco. No, pero eso no es una canción. ¡Ay, joder, ay, eso no sé qué ay! dijo. ¡Cómo me duele! ¿Cómo? Ay, Colina, No ¿qué sé. has cantado? Anda. Estaba todo el día con esa mierda. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me duele? Yo todo el día con esa mierda en la cabeza. Yo no sé por qué tengo esa mierda en la cabeza. Yo no sé por qué. No lo entiendo. No lo entiendo. Venga, vámonos. Hala, vámonos. Dejadme en una esquina. La cara. Yo aquí yo no podía más. Aquí decía, no, me mato. Yo de ese dinero no quiero ver nada, ¿eh? Yo no quiero saber nada. Me mato, bro. No me interesa. Estaba muerta. Pero, ¿te alejo por aquí o no entiendo? No, yo no lo quiero, No. Ese dinero es todavía sucio. no. Pues es lo que vais a hacer ahora. Vais a ir al... Mamita, colega. El arte del... Buah. ¡No! ¿Cómo han hecho esto? No, ¿qué es esto? Es que a veces me meto demasiado en el rol, bro. A veces me meto demasiado. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto, bro? No. Te falta una... ¿Qué es esto? No, por Dios. ¡Uy! Ah, vale, ok. A ver. Pero aquí no hay caja fuerte. Uf. Ni Tiny hace esos beats, bro. El día de hoy de Corina, ¿qué es el día de hoy? No creo que ¿Y venga si nos nadie. sacamos una foto? Espérate. Sí, vas a sacar Ahí, una la foto. foto. Aquí. Esta Sacamos una foto. Eli,
Esta foto no, tío. Doble backflip. ¿Con el skate también? ¿Cuál es el mejor truco que has hecho? Un doble backflip triple ultra salto. ¿Sabes? Sí, claro. Cuidado, cuidado. ¡Buen ataque, ¡buen ataque! ¡Que le falla! ¡Mira! ¡El backflip que me estamos diciendo! ¡Muy bien! ¡Era para demostrarlo, coño! ¡Pelo bueno! Esto es que tengo. Yo a veces, te lo juro, yo a veces digo, yo no sé qué hago, bro. Hoy me ha pasado como 4 veces el puto timing. Yo te digo, no sé cómo lo hago. ¿Cuál es el mejor truco que has hecho? Un doble backflip triple ultra salto. ¿Sabes? Sí, claro. Cuidado. ¡Mira! ¡Buen ataque, ¡buen ataque! ¡Que le falla! ¡Mira! ¡El backflip que me estamos diciendo! ¡Muy bien! Era para demostrarlo, coño. No me había dado cuenta de que había dicho PG. No me había dado cuenta de que había dicho PG. Me acabo de dar cuenta ahora, Jacobo, tío. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Estaba mirando cuánto tiempo quedaba. Quedan 30 y algo minutos. Buah, qué risa. Qué risa. Lo escuché ahora. Es que en el momento no lo escuché. ¿Pegándote? ¿Cómo que pegándote? Sí, pegando soy muy buena también. Andrea reaccionando a Corina. Te lo juro, hay veces en las que yo te digo, pensáis que no, pero es que hay veces en las que yo reacciono a cosas. Corina está a punto de colapsar. Disfruta, Ricky, dice nada. Que aproveche, corazón. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo que tener una reunión ahora mismo, la verdad. A ver si esa persona está. Y si no. Con el Mesías. ¡No! Que lo que me faltaba a mí ahora es hablar con madrileño, vamos. O con Isidoro, me da algo, me explota la última neurona que me queda. ¿Y qué tiene que hablar con Isidoro? O sea, aquí llevaba yo, no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí del rol de Anselmo, tío? O sea, ¿cuánto llevamos aquí con el rol de Anselmo? Creo que lleva como ya una hora. Corina está a punto de colapsar. Disfruta, Ricky, dice nada. Que aproveche, corazón. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo que tener una reunión ahora mismo, la verdad. A ver si esa persona está. Y si no. Con el Mesías. No, que tenía el bicho en la cara tocando los cojones. Que lo que me faltaba a mí ahora es hablar con madrileño, vamos. O con Isidoro, me da algo, me explota la última neurona que me queda. Uf. ¿Y qué tiene que hablar con Isidoro? Nada, no tengo que hablar. Dios, qué risa, bro. A ver. Corina, mi cielo, tienes que aprender a relajarte porque te veo muy nerviosa, con mucha ansiedad. La cara de me ha dicho que me relaje. Me la proporciona tu hijo. Ahora lo miro, chicos, ahora lo miro. Bueno, y madrileño, y Isidoro, y mucha gente de esta ciudad, Anselma, ¿sabes? No me dejan ni respirar. Corina, relájate porque estás conduciendo contra dirección y me estoy poniendo un poquito nerviosa del coño, ¿vale? ¿Nervioso del coño? Es buenísimo, bro. A ver. Ah, no, nada. ¿Por qué han Vamos a clicado la esto? otra. Que creo que ya está. No sé por qué han clicado esto. Creo que este poli no anda muy bien. Legal. Yo soy la madre. Soy la madre de Anselmito, la madre. ¿Comprende? Entiendo. Este también. Increíble el rol del médico, ¿eh? Con la jefa. Vale. Doctor, ayúdame. Doctor. De verdad, ¿qué ciudad es esta? Se la quieren llevar a... El dúo dinámico del catalán y el Anselmo es de lo mejorcito de Spain. La gente que no los conoce, casi no los conoce. Bro, son muy buenos. Bueno, San Jacobo, que es Jordi, que está aquí por el chat. De verdad, qué risas. Que con Jordi, es que de verdad, qué putas risas. ¿Quién te vuelve más loca? Entre madrileño y Isidoro. Los dos me vuelven loca. Te vas a contar ahora, vas a la comisaría con el niño pequeño que tienes de 8 años, realizas una denuncia y como yo me vuelvo a enterar que tienes a un niño pequeño de 8 años que le han secuestrado y le han hecho... Que no es mi hijo, que yo soy una amiga. No estoy Escúchame. hablando contigo, Corina, estoy hablando con él. De verdad. A ver. Entonces, si sois tutores de... Que no soy tutor, que no soy tutora legal, que es mi amigo, ya está. Entonces, ¿por qué dice el niño que es su tutor legal? Ahí ya estaba yo colapsada, literalmente. ¿Qué es esto? El pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l cara. Pero este es de... No tengo ganas. Ah, ya sé qué es esto, Sí, ya decía yo, esto no es de hoy. Mi cara de... Hola, buen día. No puede ser, ya me va a pillar otra vez. Hola, buenas, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, aquí estamos. ¿Está usted bien? Me alegro. Estoy bien. ¿Contenta? ¿Vosotros qué tal lleváis el día?
Bueno, día de mierda, no os voy a engañar. Día Ya, de puta yo mierda. también. Llevo un... Madre mía, colega. Se fue por tabaco, hijo. Se fue por tabaco. Aquí todo el chat diciéndome que era su madre. Soy madre de todo el chat. Sí, estoy aquí. Soy madre. El próximo capítulo de Corilo es el hijo de Corina. De verdad. De mommy. Literalmente. Aquí ya me había llamado. Bro, es que aquí me había llamado el... Que no supimos qué pasó con Josiño, bro. Josiño nos llamó diciendo que era la madre. Anselmo diciendo que era su tutora legal. De repente el chat empezó a llamarme madre y empezó a venir mucha gente porque yo le había dicho al Auron lo de polidemonio, creo que fue que le dije. Y empezó todo el chat, mamá, ¿dónde está papá? Mamá, tengo hambre, mamá, quiero ir al baño, mamá, no sé qué, mamá, no sé cuánto. Qué risa, bro. Qué Ayuda. risas. Mi amigo. Madre de 3 en menos de una hora, literal. Pero Sí. es que yo, o sea, hubo un timing de que todos se pusieron como de acuerdo en desmayado. llamarme mamá, que no lo entendía. Es urgente. Ahora ya he entendido quién era. Joder, dice. Estoy yendo, mamá. Estoy yendo. Mamá del chat. Ay, qué bueno, bro. Qué bueno, bro. Bonito, mi niño. Vaya educación de mierda que le estás dando a tu hijo, dejarle vestir así por la calle. Sí. Vale, Escúcheme. Ese policía tiene una voz así como... Espérate, no, porque esto viene de aquí, yo creo. No. Oh, no, lo clipearon solamente aquí. Bonito, mi niño. Vaya educación de mierda. Tía, tiene una voz así como... Como de demonio, ¿no? ¿Qué? No, si yo le Cuando soy dice el yo soy que le joder, está apuntando la cabeza a tu vale, el joder, ya lo entendió. O sea, ya lo entendió. Como de demonio, ¿no? ¿Qué? No, si yo le soy un poli, yo soy el que le tiene apuntando la cabeza a tu Vale, sálvelo, por favor, es mi hijo, vale. Venga, hasta luego. Tengan buena tarde. Ahora ya entendió quién era. Joder, dice. Joder. Fue muy bueno, en verdad. Todo, ¿no? Paulinho, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Hola de nuevo, guapa, buenas Vamos gente, a ¿qué ver una tal? película que se montan ahora, ¿eh? Te veo. Verás. Pero ¿por qué la han secuestrado? Pero no entiendo. Aquí, no, y también se me juntó, vale, yo decía, me está faltando algo que se me había juntado a la tarde, era que también habían secuestrado a Anselmo. Y yo dije, el sentido de este secuestro, no sé de qué era, pero también se me había juntado el secuestro de Anselmo. Nos quedan 34 minutos, mañana empezamos con 34 minutos, gente, solo 34 minutos de directo, ¿vale? Ya, llevo 10 horas, sí, gente, estoy... Nadie entendió. Yo creo que... Es que me perdí en ese rol. Yo no entendí muy bien ese rol. En el sentido de... Dije, ok. Las ojeras ya, tío. Tengo sueño, gente. Lo siento. Estoy cansada, jefes. Estoy cansada, jefes. De todos los que has tenido, Zoe Calzadilla. Zoe Calzadilla fue el que más disfruté, yo creo. Y mi personaje main, literalmente. Ahora es mañana, sí. Sí, mencionada a Ricard. Yo creo que voy a ir a dormir. Gente. Sí que creo que voy a... Estoy reventada. O sea, es que estoy reventada. Gracias por esos 1000 vitazos, corazón. Muchas gracias. A ver, gente. Yo estoy muerta. O sea, estoy literalmente muerta. ¿Qué pasa? Solo en media hora. Entonces... Mañana empezaré a las 4. Porque hicimos en extensible. Ahora va a ser solo media hora. Entiendo, querida, descansa. Buenas noches, saludos desde Bolivia, Santa Cruz. Así que nada, mamá duerme bien. Yo os quiero mucho, tío. Muchas gracias. Yo también os quiero mucho. ¿1000 bits hicieron un segundo? No. Yo creo que 500 daba 5 minutos, creo. Vale. Es que sí, no te van a dejar terminar. Vale, gente. Pues espérense un minuto, please. Espérense un minuto. One moment, please. Un minuto, please. No se vayan, quédense. Vamos a poner música. Musiquita, thank you. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la música?
mi música. Que no se vayan, no se vayan. ¿Qué hacen yéndose? Mamá, los voy a regañar si se van, no se vayan. Denme un minuto. Estoy buscando música, que no podemos despedir esto sin música buena. Bueno, no sé qué canción es esta. Bueno, voy a poner esto. El caso es, mi gente preciosa, os voy a decir una cosa. Llevo aquí 10 horas y media. Os amo a todos y cada uno de vosotros. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando estos días. Sois los mejores. Os amo y os adoro. Muchas gracias por todo el amor y cariño que me estáis dando estos días. Es una locura lo que estamos consiguiendo. Somos ya 44.000 personas. 542 suscripciones. Hoy 4.700 bits. Ayer fueron 10.000 bits. Os amo, os adoro, honestamente, muchas gracias por todo el apoyo. Ya no solamente en Twitch, sino en todas las plataformas digitales que me estáis dando el apoyo y el cariño. Esto es una locura, gente. Esto es una locura, la verdad. Nunca pensé en llegar a esto. Así que muchas gracias por estar aquí, por el apoyo, por el cariño. Os voy a dejar con una persona muy especial para mí, así que quiero que porfa os quedéis y le deis mucho amor y mucho cariño porque es muy especial para mí. Repito, es mi padre. Mi padre también rolea, mi padre también hace streams, mi padre es un puto grande. Bien Muchas gracias. merecido y todo es muy entretenido. Muchas gracias, corazón. ¿Vale? Entonces os voy a dejar con mi padre. Es difícil poder entrar a un server a hacer roleplay. Una vez Depende. que aprendes a hacerlo, Depende. gracias por todo. Depende, porque hay servidores que, bueno, es lo que te digo, yo llevo tantos meses roleando en Checkpoint que, por ejemplo, para mí es muy nice. Entonces os voy a dejar con esta persona que es súper especial para mí, así que como es especial para mí, quiero que le deis todo el apoyo, el cariño y el amor del mundo porque es un grande y se merece todo en esta vida. Así que os quiero mucho y os voy a dejar con él, ¿vale? Os voy a dejar con él. Meteos todos en la raid, tío, entrad todos a la raid. Os quiero todos en la raid, ¿eh? Os estoy viendo porque voy a estar en el directo, ¿eh? Voy a estar en el directo. Entre todos en la raid. Nada de eso, mañana a las 4 en directo. Lo avisaré igualmente por Instagram y por Discord. Esténse atentos, ¿vale? Van a venirse cositas guapas, van a venirse cosas buenas. Así que nos vamos a darle mucho cariño y mucho amor a Ricard XXXX. Los que no entren en la raid, Ricard XXXX, vayan a verlo y vayan a darle mucho amor. Terminen de entrar. 894 personas, no, más. Yo quiero más. Que somos más gente. Tenemos que entrar más gente. ¿Vale? Os amo mucho y eso, ¿vale? Todavía queda un poquito para que termine de entrar la gente en la raid, así que vamos a esperarlo y nos vamos. Muchas gracias, en serio, por todo. Nos vemos, os amo. Chao. Baile. Ah, no, esto ya es otra cosa. Ah, bueno, claro, ya decía yo, joder. O sea. No.